Naruto el heredero de Esparda. Por Eric Reyes Fanfic. El cielo lloraba. No era una lluvia suave de primavera, ni una llovizna melancólica. Era un diluvio bíblico, una tormenta negra y furiosa que golpeaba el Valle del Fin con la violencia de 1000 martillos. El agua se mezclaba con la sangre, creando riachuelos carmesíes que serpenteaban por la piedra agrietada de las estatuas de Madara Uchiha y Hashirama Senju, profanando el monumento de la historia shinobi con la brutalidad del presente. El sonido era ensordecedor, truenos que desgarraban el cielo y el rugido constante de la cascada. Sin embargo, para Naruto Uzumaki, el mundo se había vuelto extrañamente silencioso. Yacía boca arriba sobre el lodo frío. Su pecho era un cráter de carne quemada y hueso expuesto. El olor a ozono, el hedor inconfundible del Chidori, el canto de 1000 pájaros que se había convertido en su requiem, inundaba sus fosas nasales, superando incluso el olor metálico de su propia sangre vital escapándose. Cada latido de su corazón era una batalla perdida, un tamborileo débil y agónico que bombeaba vida fuera de su cuerpo en lugar de mantenerla dentro. A unos metros de distancia, la figura borrosa de Sasuke Uchiha se mantenía en pie. Cojeaba ligeramente, sujetándose el brazo izquierdo, pero estaba vivo. Estaba victorioso. Naruto intentó hablar, intentó formular el nombre de su amigo, pero solo logró toser una bocanada de sangre espesa que le bajó por la barbilla. Su visión se oscurecía, cerrándose como un túnel, pero aún podía ver los ojos de Sasuke. El Sharingan había desaparecido, dejando unos orbes negros, abismos sin fondo de indiferencia. Te lo advertí, Naruto. La voz de Sasuke llegó a él, no como un grito, sino como un susurro frío que cortó la lluvia. Te dije que no podías salvarme. Te dije que tu obsesión por los lazos te haría débil. Sasuke dio un paso, luego otro, alejándose del cuerpo destrozado. No hubo una última mirada de arrepentimiento. No hubo una lágrima silenciosa por la amistad que Naruto había pregonado durante años. Al final, solo eras un grillete, continuó el Uchiha, hablando más para sí mismo que para el moribundo. Una cadena que me ataba a una aldea que desprecio. Romperte era necesario. Eres un obstáculo, y los obstáculos se eliminan. Sasuke se detuvo un instante en el borde del bosque. La oscuridad de los árboles parecía extenderse para recibirlo. Muere con tus sueños estúpidos. Yo tengo una revolución que cumplir. Y con esa sentencia final, Sasuke Uchiha desapareció. Dejó a Naruto tirado como basura, abandonado bajo la lluvia implacable, solo en el lugar donde la historia decía que los amigos se reconciliaban o morían juntos. Naruto no obtuvo ninguna de las dos cosas. Obtuvo el abandono. El frío comenzó a invadirlo. No el frío de la lluvia, sino el frío absoluto de la muerte, reptando desde sus extremidades hacia su centro. Su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo fundido. Naruto cerró los ojos. Y en esa oscuridad, la máscara se rompió. Durante 12 años, había sonreído. Había gritado Date Bayo. Había pintado monumentos y hecho bromas. Había actuado como el idiota ruidoso e insensible porque era la única armadura que tenía. Si se reía de sí mismo, el dolor de que otros se rieran de él dolía menos. Si fingía no entender los insultos, no tenía que admitir cuánto le desgarraban el alma. Pero ahora, muriendo solo en el barro, la farsa le pareció patética. ¿Por qué luché tanto? Pensó, y su voz interna sonó extrañamente madura, despojada de la estridencia infantil. ¿Por qué me arrastré detrás de él? ¿Por quién? ¿Por Konoha? Los recuerdos comenzaron a asaltarlo, no como una película, sino como dagas clavándose en su mente expuesta. La claridad de la muerte eliminó el filtro de la inocencia. Vio la oficina del Hokage. El olor a tabaco de pipa. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, mirándolo con esa sonrisa de abuelo benévolo mientras le entregaba un sobre con dinero insuficiente para el mes. Sé buen chico, Naruto. La voluntad de fuego te protegerá. Mentiras. El viejo sabía quiénes eran sus padres. Sabía que el pueblo le vendía comida podrida. Sabía que los matones lo golpeaban en los callejones. Y no hizo nada. Le dio un apartamento vacío y lo dejó pudrirse, asegurándose solo de que el arma de la aldea, el Jinchuriki, fuera leal por necesidad afectiva. Era manipulación, pura y dura. La imagen cambió. Un campo de entrenamiento. Kakashi ataque. Llegas tarde, Kakashi Sensei. Lo siento, me perdí en el sendero de la vida. Excusas. Siempre excusas. Pero para Sasuke, siempre había tiempo. Recordó el mes previo a los exámenes Chunin. Kakashi se llevó a Sasuke a un entrenamiento privado de élite. Y a él, lo lanzó con Ebisu. Ebisu, un hombre que lo odiaba.
Kakashi nunca lo vio como un estudiante. Lo vio como una carga, el legado molesto de su maestro Minato, menos talentoso y menos interesante que el último Uchiha. Luego, el dolor más agudo. Sakura al 1. Naruto sintió el fantasma de sus golpes en la cabeza. La gente decía que era comedia, que era su dinámica. Pero en la oscuridad de su mente moribunda, Naruto recordó sus ojos. Ojos verdes llenos de repulsión. Eres una molestia, Naruto. Si Sasuke-kun se va, me sentiré sola. Ella lloró por Sasuke. Lloró por el traidor que intentó matarlo hace unas horas. Pero por Naruto, quien la salvó de Gaara, quien la protegió en el bosque de la muerte, quien siempre estuvo ahí, solo hubo desprecio. Ella lo usó. Usó su amor para traer de vuelta a su obsesión. Son todos basura, pensó Naruto. La amargura era un veneno más potente que el del Kyuubi. Nadie me espera. Si vuelvo, solo seré el fracasado que no pudo traer a Uchiha. Me mirarán con decepción. Estaría mejor muerto. Debería dejarme ir. Sintió como su conciencia se desprendía de su cuerpo físico. La sensación de flotar en un océano negro, hundiéndose más y más profundo, lejos del dolor, lejos de la traición. Era tentador. Era pacífico. Despierta, mocoso estúpido. El rugido sacudió los cimientos de su alma. No fue un sonido externo, sino una explosión dentro de su psique. En la alcantarilla de su mente, el agua estancada hervía. Detrás de los inmensos barrotes dorados, el zorro de 9 colas, Kurama, estaba de pie, con sus garras clavadas en el suelo de piedra. Sus ojos rojos no destilaban el odio habitual. Había pánico. No te di mi chakra para que te rindieras como un perro apaleado. Bramó el Biju. Si mueres aquí, mi existencia se disipará contigo. No voy a permitirlo. Cállate, zorro. La voz espiritual de Naruto era débil, un susurro roto. Déjame dormir. No hay nada afuera, solo odio. Eres un ciego y un idiota. Kurama golpeó los barrotes, haciendo temblar el espacio mental. Tu dolor te está cegando. El odio de la aldea es real, sí. La traición de Uchiha es real. Pero no es lo único que existe. El zorro sabía que la lógica no funcionaría. Naruto estaba emocionalmente catatónico. Necesitaba un choque. Necesitaba ver lo que su depresión estaba ocultando. Mira. Ordenó Kurama, forzando su chakra en la sinapsis de Naruto. Mira a los que realmente te vieron. La oscuridad se rompió como un espejo. Fragmentos de luz estallaron frente a los ojos de Naruto. Primero, vio el blanco. Un blanco puro, lavanda y suave. Hinata Hyuga. El recuerdo cambió. No era la chica tímida que se desmayaba. Era la chica que, en los exámenes Chunin, le ofreció su ungüento curativo cuando todos los demás lo miraban con asco. Vio sus ojos perlados fijos en él durante su pelea con Neji. Ella no veía al demonio. Ella no veía al perdedor. Ella lo miraba con una fe inquebrantable, con una admiración silenciosa y profunda. A mis ojos, eres un orgulloso fracasado. Le había dicho. En ese momento no lo entendió, pero ahora, la calidez de esas palabras era como una hoguera en el invierno. Ella siempre estuvo ahí, observando, apoyando en silencio. Su chakra siempre se sentía amable. Como un refugio. La escena cambió. Vapor. Olor a caldo de cerdo y fideos. Ichiraku ramen. Teuchi y Ayame. Recordó las noches de invierno, cuando no tenía dinero, y Teuchi le ponía un tazón extra grande frente a él. Cortesía de la casa, Naruto, decía el hombre, guiñando un ojo. Ayame siempre le sonreía, preguntándole por su día. Para ellos, él no era el Kyuubi. Era solo un niño hambriento que merecía comer caliente. Ese pequeño puesto de ramen era el único hogar que había conocido. Y finalmente, una cicatriz en la nariz. Iruka Umino. El recuerdo del shuriken gigante clavándose en la espalda de su maestro. La sangre de Iruka goteando sobre su cara. Las lágrimas del hombre mientras lo abrazaba, reconociéndolo, aceptándolo. Él no es el zorro demonio. Él es Naruto Uzumaki, de la aldea de la hoja. ¿Lo ves ahora? La voz de Kurama bajó de volumen, volviéndose un gruñido grave y serio. Hay pocos, sí. Son un puñado en un mar de bastardos. Pero esos pocos te dieron todo cuando no tenían por qué hacerlo. Si mueres aquí, te burlas de su bondad. Si mueres aquí, le das la razón a Sasuke y a todos los que te escupieron. Naruto sintió un tirón en su pecho. No era dolor. Era calor.
Una brasa encendida en medio de las cenizas de su corazón. La imagen de Hinata esperando, tal vez rezando por su regreso. La imagen de Teuchi guardando un tazón para él. La imagen de Iruka corrigiendo exámenes, esperando que su alumno favorito entrara por la puerta. La rabia volvió, pero esta vez, estaba controlada. Era fría. Era útil. No, murmuró Naruto. Su espíritu, que había estado flotando horizontalmente, comenzó a enderezarse. No quiero morir. Entonces exige vivir, le instó el Kyuubi. Pero esta vez, no vivas para ellos. No vivas para ser Hokage de gente que te odia. Vive para ti. Vive para proteger lo que es tuyo. Quiero vivir, dijo Naruto con más fuerza. Sus ojos espirituales se abrieron de golpe. Quiero poder. No el poder prestado del zorro. No el poder que depende de otros. Quiero mi poder. Quiero la fuerza para aplastar a cualquiera que intente quitarme mi lugar en este mundo. En el momento en que su voluntad se solidificó, el paisaje mental cambió violentamente. El agua podrida de la alcantarilla se evaporó en un instante, reemplazada por una neblina azulada y eléctrica. Los barrotes de la jaula del Kyuubi se desvanecieron en la distancia, volviéndose irrelevantes. El suelo bajo sus pies se transformó en obsidiana negra y pulida, un espejo oscuro que reflejaba un cielo tormentoso de nubes índigo y rayos silenciosos. Vaya, vaya, una voz resonó en el vacío. No era la de Kurama. Era una voz humana, barítona, elegante y cargada de una autoridad tan pesada que casi se podía tocar. De entre la niebla, una figura emergió. El sonido de unas botas pesadas golpeando la obsidiana marcó el ritmo de su llegada. Naruto se tensó, observando al intruso. Era un hombre alto, imponente, de al menos 1,90 metros de estatura. Su presencia era abrumadora, como estar frente a una espada desenvainada. El hombre vestía un abrigo largo de color azul oscuro, con 3 faldones que se movían con una gracia casi hipnótica. Debajo, llevaba un chaleco que parecía una armadura ligera y un pañuelo al cuello. Sus manos estaban cubiertas por guantes marrones y negros. Pero lo que más impactó a Naruto fue su rostro. Pálido, de rasgos afilados y aristocráticos. Su cabello era de un color plata líquida, peinado hacia atrás con una precisión absoluta, salvo por un par de mechones que caían rebeldes sobre su frente. Sus ojos eran de un azul gélido, penetrantes, evaluando a Naruto como un general evalúa a un recluta. En su mano izquierda, sostenía una katana enfundada, una obra de arte negra y dorada con una cinta amarilla colgando de la empuñadura. El aura que emanaba de él no era chakra. Era algo más antiguo. Más oscuro. ¿Quién eres?, preguntó Naruto, poniéndose en guardia instintivamente. El hombre se detuvo a unos pasos de él. Su expresión era estoica, casi aburrida, pero había un brillo de curiosidad en su mirada. Llegas tarde a tu propio despertar, dijo el hombre. Su tono era de reproche culto. Has pasado años arrastrándote en el fango, buscando la aprobación de insectos, mendigando afecto de quienes no merecen ni tu desprecio. Es patético. Naruto apretó los dientes. ¿Viniste a insultarme? Vine a ver si valía la pena salvarte, respondió el hombre con calma. He estado observando. Esa bestia tuya tiene razón en una cosa. Tu falta de motivación es tu mayor debilidad. Has peleado por otros, sangrado por otros. Pero, ¿cuándo has peleado por ti mismo? El extraño dio un paso más, invadiendo el espacio personal de Naruto con una presión sofocante. La fuerza sin propósito es inútil. Pero el propósito sin fuerza, es solo un sueño estéril. Te pregunto, chico de la profecía rota, ¿quieres vivir? La pregunta colgó en el aire, pesada y definitiva. Naruto miró al hombre a los ojos. Vio en ellos un reflejo de lo que él podría ser. Poder absoluto. Control. Soledad aceptada, no impuesta. Quiero vivir, respondió Naruto. Su voz salió desde el fondo de su estómago, gutural y segura. Quiero el poder para que nadie vuelva a mirarme por encima del hombro. Quiero ser tan fuerte que la sola idea de traicionarme sea imposible. Quiero proteger a los pocos que me importan y destruir a cualquiera que se interponga en mi camino. Una leve sonrisa curvó la comisura de los labios del hombre. No fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de un demonio complacido. Bien. Esa es la ambición que faltaba. El hombre levantó su mano derecha y, con un movimiento rápido y elegante, peinó su cabello hacia atrás antes de señalar a Naruto. Escucha bien, porque no lo repetiré. Mi nombre es Vergil Esparda. Soy el hijo del Caballero Oscuro, el Alfa y el Omega. Y tú eres mi sangre. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. ¿Tu sangre?
Diluida por generaciones, mezclada con la de los humanos y ese clan Uzumaki, pero innegable, explicó Vergil, caminando alrededor de Naruto. El clan Esparda existió mucho antes de que ese tal sabio de los 6 caminos jugara a ser Dios con su chakra. Éramos demonios que despertaron a la justicia, y luego, buscamos el poder absoluto. Ese legado duerme en ti. Vergil se detuvo frente a él y colocó 2 dedos enguantados sobre la frente de Naruto. El contacto fue frío como el hielo seco. Te ofrezco un trato, descendiente. Desbloquearé tu linaje. Te daré las herramientas de tu herencia. Tu cuerpo cambiará. Tu chakra cambiará. Dejarás de ser el niño humano que eras. Pero a cambio, debes prometerme una cosa. ¿Qué cosa? Preguntó Naruto, sintiendo una energía extraña acumularse en su frente. Show me your motivation, muéstrame tu motivación. No desperdicies mi poder en juegos infantiles de ninjas. Busca la fuerza. Busca la perfección. Lo haré, prometió Naruto. Lo juro. Entonces, que así sea. Vergil empujó ligeramente la frente de Naruto. El poder lo es todo. Y sin fuerza, no puedes proteger nada. Ni siquiera a ti mismo. El mundo mental estalló en luz azul. Fuera de la mente, en el Valle del Fin. El cuerpo muerto de Naruto Uzumaki arqueó la espalda violentamente. La lluvia que caía sobre él siseó y se evaporó antes de tocar su piel. Una columna de energía, no roja como la del Kyuubi, ni azul claro como el chakra normal, sino de un azul profundo, denso y espectral, estalló desde su pecho hacia el cielo oscuro, perforando las nubes de tormenta. El agujero en su pecho, donde el Chidori había destruido su pulmón y corazón, comenzó a tejerse a una velocidad aterradora. Pero no era tejido cicatrizado feo. Era regeneración perfecta. Los músculos se reconstruyeron, más densos, más compactos. Su esqueleto crujió auditablemente mientras los huesos se realineaban y fortalecían. Sus hombros se ensancharon. La grasa infantil de su rostro se derritió, revelando una mandíbula cuadrada y pómulos altos, otorgándole una belleza estoica y peligrosa. Las características marcas de bigotes en sus mejillas, el signo de su estatus como contenedor, se desvanecieron hasta ser apenas 3 líneas finas y pálidas, casi invisibles. Su tono de piel era más claro. Y entonces, el cambio más drástico. El amarillo brillante de su cabello, el color del sol de Konoha, comenzó a drenarse desde la raíz. Fue reemplazado por un blanco plateado inmaculado, brillante incluso en la oscuridad de la noche. Su cabello creció ligeramente, cayendo sobre sus ojos de una manera desordenada pero elegante. La columna de energía se disipó con una onda de choque que limpió el barro a su alrededor. Naruto abrió los ojos. El azul cielo, cálido e ingenuo, había desaparecido para siempre. En su lugar, brillaban 2 orbes de color azul acero cian, fríos, calculadores y rebosantes de un poder demoníaco latente. Sus pupilas eran rasgadas, pero no como las de un zorro, sino como las de un reptil o un demonio antiguo. Se levantó. El movimiento fue fluido, sin esfuerzo, como si la gravedad tuviera menos efecto sobre él. Se miró las manos. Se sentían fuertes. Se sentía completo. Naruto miró hacia la dirección en la que Sasuke había huido. Podía sentir el rastro de chakra de Uchiha, débil y lejano. Podía perseguirlo. Con este nuevo poder, podía alcanzarlo y matarlo. Pero se detuvo. No, dijo Naruto. Su voz había cambiado. Era más profunda, resonante, con un timbre metálico suave. Él no vale mi tiempo. Aún no. Se giró hacia el sur, hacia Konoha. Podía sentir las presencias familiares allí. Kakashi llegando tarde a la escena. Sakura llorando. Tampoco ellos. Naruto cerró los ojos y se concentró. En su sangre, un mapa instintivo se desplegó. Una llamada ancestral, un faro que pulsaba desde el oeste, más allá de las fronteras de las grandes naciones. El país de los demonios, murmuró, saboreando el nombre. Las tierras olvidadas del clan Esparda. Era un largo viaje. Pero era necesario. Allí aprendería a usar este poder. Allí dejaría de ser un ninja y se convertiría en algo más. Naruto hizo un movimiento rápido con su mano derecha, como si desenfundara una espada invisible. El aire se distorsionó a su alrededor, creando cortes de vacío diminutos, una prueba de su afinidad espacial recién despertada. La máscara del idiota ha muerto en este valle, declaró al vacío y a los fantasmas de los fundadores. Naruto Uzumaki ha renacido. Sin mirar atrás, flexionó las piernas. El suelo de roca bajo sus pies se agrietó en forma de telaraña. En un parpadeo, desapareció, convertido en un borrón azul plateado que cortaba la lluvia, alejándose de su pasado, marchando hacia su oscuro y glorioso futuro. La lluvia no cesaba.
Parecía que el cielo mismo intentaba lavar el pecado cometido en aquel valle, borrar la sangre derramada sobre la historia de los fundadores. Kakashi Hatake aterrizó sobre la superficie del agua con un chapoteo sordo, sus sandalias de ninja infundidas con chakra para mantenerse a flote sobre la corriente furiosa que se había formado tras la destrucción. Su respiración era agitada, visible en el aire frío de la tormenta. El chaleco táctico Jounin estaba empapado, pesando sobre sus hombros como la culpa misma. Pakun, llamó, su voz apenas audible sobre el estruendo de la cascada. El pequeño Pug, mojado y temblando, olfateó el aire frenéticamente. El olor a ozono es insoportable, Kakashi. Huele a quemado. Huele a zorro. Y huele a muerte. Kakashi avanzó, saltando hacia la orilla fangosa donde la estatua de Madara Uchiha había perdido un pie. Sus ojos, uno negro y cansado, el otro rojo y giratorio, escanearon el terreno con la precisión de un veterano de guerra. Lo vio casi de inmediato. En el centro de un cráter humeante, donde la tierra se había convertido en cristal por el calor del choque de chakras, yacía un objeto solitario. El protector de frente de Konoha. La placa de metal estaba partida por la mitad, una línea limpia que cortaba el símbolo de la hoja en dos. La tela azul estaba empapada en sangre. Mucha sangre. Demasiada para que un niño de 12 años sobreviviera sin atención médica inmediata. Kakashi se arrodilló y recogió el metal roto. Sus dedos enguantados temblaron levemente. ¿Dónde está, Pakun?, preguntó, aunque en el fondo de su mente táctica ya estaba formulando la respuesta. El rastro termina aquí, ladró el perro ninja, olfateando el borde del río crecido. Hay un olor a sangre masiva justo en este punto. Y luego, nada. El agua se lo llevó, Kakashi. Con esta corriente, y esas heridas. Kakashi miró hacia el río. El agua negra rugía con fuerza, arrastrando troncos y escombros hacia la caída de la cascada, cientos de metros abajo. Si Naruto cayó ahí, inconsciente y con el pecho abierto por un Chidori. Sasuke, murmuró Kakashi, apretando el protector roto hasta que el metal crujió. Miró hacia el norte. El rastro de Sasuke era débil, pero aún estaba allí. Se alejaba. Se escapaba hacia los brazos de Orochimaru. El Jounin se encontró en una encrucijada crítica. Evaluó la situación con frialdad, suprimiendo cualquier emoción innecesaria. Naruto era el Jinchuriki. Sin embargo, el sello de los 8 trigramas que Minato-sensei diseñó tenía una falla fatal o, quizás, una característica de seguridad final. Si el contenedor moría, el Biju moría con él. No había reaparición. No había segunda oportunidad. El arma de la aldea se ha perdido, pensó Kakashi, calculando el daño militar. El Kyuubi ha dejado de existir. Era un golpe devastador para el poder militar de Konoha, pero era un hecho consumado. Un cadáver río abajo no servía de nada. No podía revivir al Jinchuriki. Buscar el cuerpo sería una pérdida de tiempo valioso. Pero Sasuke estaba vivo. Sasuke era el último Uchiha. Sus ojos, su linaje, no podían caer en manos de Orochimaru. Eso era una amenaza existencial activa. Si Orochimaru obtenía el Sharingan, Konoha ardería. Naruto ha cumplido su función al intentar detenerlo, racionalizó Kakashi, enterrando cualquier sentimiento de culpa bajo capas de pragmatismo ninja. Pero falló. No puedo permitirme fallar también con Sasuke. La misión es prioridad, dijo Kakashi. Su voz sonó hueca, puramente profesional. Pakun, regresa a la aldea. Informa a la Hokage. Dile que el Jinchuriki ha sido neutralizado y perdido en combate. El Kyuubi ya no existe. Kakashi, ¿no vamos a buscarlo?, gimió el perro. No, cortó Kakashi secamente. Sasuke es la prioridad. El Uchiha no puede cruzar la frontera. Ve. Kakashi guardó el protector roto en su bolsa de armas, no como un recuerdo sentimental, sino como prueba de la muerte del Jinchuriki para el informe. No miró hacia el río. No ofreció una plegaria. Endureció su corazón y se lanzó hacia el bosque, persiguiendo al activo que aún podía salvarse, dejando atrás los restos de una herramienta rota que ya no tenía utilidad. La oscuridad se lo tragó. 3 días después. Frontera occidental del País del Fuego. El sol del atardecer bañaba el camino de tierra con tonos anaranjados y violetas, pero para el grupo de 5 hombres que acampaba junto al sendero, la belleza del paisaje era irrelevante. Eran Ronin, samuráis sin amo convertidos en bandidos, escoria que se alimentaba de los viajeros que intentaban cruzar hacia el país de los ríos. La cosecha ha sido mala esta semana, escutió el líder, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba el ojo derecho, mientras afilaba una katana mellada. Solo campesinos con arroz. Necesitamos oro.
Jefe, mira eso, dijo uno de sus lacayos, señalando hacia el este. Por el camino avanzaba una figura solitaria. Caminaba con un paso constante, rítmico, casi hipnótico. Llevaba una capa hecha de harapos, probablemente tomada de algún espantapájaros o cadáver olvidado, que cubría su cuerpo y cabeza. Parece un monje, dijo otro bandido, riendo. O un mendigo. Mendigo o no, a veces esconden dinero en los zapatos, gruñó el líder, poniéndose de pie. Oye tú. Alto ahí. La figura no se detuvo. Siguió caminando, como si los 5 hombres armados fueran menos que el polvo del camino. Te dije que te detuvieras, bastardo. Gritó el líder, desenvainando su espada y plantándose en medio del camino. La figura se detuvo a 3 metros de distancia. Lentamente, levantó la cabeza. La capucha de harapos cayó hacia atrás, revelando un cabello blanco plateado que brillaba con una luz antinatural bajo el sol poniente. Apártate, dijo el extraño. Su voz era suave, tranquila, pero cargada de una vibración que hizo que los caballos de los bandidos relincharan de miedo. El líder parpadeó, sorprendido por la juventud del rostro. Vaya, es solo un mocoso bonito. Oye, niño, tienes unos ojos raros. Tal vez podamos venderlos en el mercado negro. Danos todo lo que tengas y tal vez solo te cortemos una pierna. Naruto Uzumaki, o lo que quedaba de él, observó al hombre. No sintió miedo. No sintió la adrenalina familiar de las batallas ninja. Su visión había cambiado. No veía personas. Veía puntos de presión, veía el flujo sanguíneo bombeando en las yugulares expuestas, veía la postura descuidada, la ineficiencia en sus movimientos. Eran lentos. Dolorosamente lentos. Eran insectos zumbando alrededor de un depredador. No tengo dinero, dijo Naruto, dando un paso adelante. Entonces muere. Rugió el bandido más cercano, un tipo flaco con una lanza, lanzándose hacia adelante para empalar al chico. El tiempo pareció detenerse para Naruto. Pudo ver la punta de la lanza acercándose centímetro a centímetro. Podía contar las rotaciones del arma. Podía ver el sudor volando de la frente del atacante. Naruto no usó sellos de manos. No invocó clones. No canalizó chakra en sus pies. Simplemente se movió. Fue un estallido de velocidad pura, biológica, inhumana. El suelo bajo su bota derecha explotó, levantando una nube de polvo. Crack. El sonido de hueso rompiéndose resonó seco en el claro. El bandido de la lanza se detuvo en seco, con los ojos desorbitados. Miró hacia abajo. El puño de Naruto estaba enterrado en su estómago. No, no en su estómago. A través de su estómago. La mano enguantada en sangre salía por la espalda del hombre, sosteniendo fragmentos de columna vertebral. Naruto retiró el brazo con un movimiento brusco, dejando caer el cuerpo inerte como un saco de papas. No había ni una gota de agitación en su respiración. ¿Qué? El líder retrocedió, pálido. Mátenlo. Maten al monstruo. Los 4 restantes atacaron a la vez, gritando para enmascarar su terror. Naruto los miró con aburrimiento. Sus instintos Esparda gritaban, exigiendo sangre, exigiendo dominio. Se agachó bajo el corte horizontal de una espada, moviéndose tan rápido que su imagen residual quedó en la retina del atacante por un segundo. Con un movimiento ascendente de su palma abierta, golpeó la mandíbula del espadachín. La fuerza fue tal que la cabeza del hombre giró 180 grados con un crujido repugnante, matándolo al instante. 2 más vinieron por los flancos. Naruto giró sobre su talón. Agarró la muñeca del primero, apretando con tal fuerza que los huesos de la mano se pulverizaron, obligándolo a soltar la daga. Sin soltarlo, usó al bandido como escudo humano para bloquear el golpe de maza del segundo atacante. El impacto destrozó las costillas del escudo humano. Naruto lo arrojó a un lado y avanzó hacia el del mazo. Antes de que el hombre pudiera levantar su arma de nuevo, la mano de Naruto se cerró alrededor de su garganta. Lo levantó del suelo con un solo brazo, sus pies colgando en el aire, pataleando inútilmente. Débiles, susurró Naruto, mirando los ojos aterrorizados del hombre. Carecen de motivación. Apretó. La laringe colapsó. El cuerpo dejó de moverse. Naruto lo dejó caer. Solo quedaba el líder. El hombre de la cicatriz estaba temblando, su katana se le resbalaba de las manos sudorosas. Cayó de rodillas, orinándose en sus pantalones. Piedad. Soy un ninja renegado de la lluvia. Tengo dinero. Tengo pergaminos. Tómalos. Naruto caminó hacia él, limpiándose la sangre de las manos en su propia ropa rota. Se detuvo frente al hombre arrodillado. ¿Piedad? Repitió Naruto, ladeando la cabeza. Yo pedí ayuda una vez.
Nadie respondió. Naruto levantó su pierna y descargó una patada descendente, un hachazo de talón directo al cráneo del bandido. El sonido fue definitivo. El silencio volvió al bosque. Naruto exhaló. Se sentía bien. No había culpa. No había náuseas. Solo la fría satisfacción de la supervivencia del más fuerte. Revisó los cadáveres metódicamente. Tomó una capa negra de mejor calidad del líder, un par de botas resistentes que le quedaban un poco grandes pero servían, y una bolsa de monedas de oro. Miró la katana mellada del líder por un momento. La tomó, la sopesó, e hizo un movimiento de corte al aire. La hoja se partió por la mitad debido a la fuerza excesiva que aplicó. Basura, murmuró, tirando el mango. Necesito algo que soporte mi poder. Sin mirar atrás a la masacre, Naruto continuó su camino hacia el oeste. El sol se había puesto. La noche le daba la bienvenida. 2 semanas después. País de los demonios. El paisaje había cambiado drásticamente. Atrás quedaron los bosques verdes y fértiles de Konoha. Aquí, la tierra era gris, rocosa y azotada por vientos constantes que aullaban entre los cañones como lamentos de espíritus. El cielo estaba perpetuamente cubierto de nubes de color plomo. Naruto estaba agotado, pero no físicamente. Su cuerpo regeneraba la fatiga a una velocidad alarmante. Era un agotamiento mental, la soledad de un viaje silencioso guiado solo por un tirón en su sangre. Había llegado a una cadena montañosa en el extremo más alejado del país, un lugar evitado incluso por los locales supersticiosos. Frente a él, incrustado en la ladera de una montaña volcánica inactiva, había una entrada. No era una cueva natural. Era una estructura arquitectónica antigua, con columnas dóricas de piedra negra cubiertas de musgo y líquenes morados. No había puertas. Solo una pared lisa de obsidiana al final del vestíbulo de entrada, bloqueando el paso. En el centro de la pared, había una pequeña hendidura. No era para una llave. Era cóncava. Naruto se acercó. Podía sentirlo. El chakra, no, la energía demoníaca detrás de esa pared era inmensa, familiar, llamándolo como un imán llama al hierro. Sangre, dedujo Naruto. Se quitó el guante que había robado días atrás. Se mordió el pulgar, no para invocar un sapo, sino para ofrecer una llave. Presionó su pulgar sangrante en la hendidura. La reacción fue inmediata. La obsidiana brilló con un tono azul cian. Las líneas de un sello complejo se iluminaron, recorriendo toda la pared como venas de luz. Un sonido de engranajes de piedra moviéndose resonó en las profundidades de la montaña. La pared se dividió en dos y se deslizó hacia los lados, revelando la oscuridad del santuario. Naruto entró. A medida que avanzaba, antorchas de fuego azul se encendían solas a su paso, iluminando una sala circular inmensa. El suelo era de mármol pulido. En las paredes, había murales tallados que representaban una guerra antigua. Un demonio con espada luchando contra legiones de monstruos para proteger a los humanos. Esparda. En el centro de la sala, sobre un altar de piedra simple, descansaban los objetos de su destino. Había 3 pergaminos antiguos, hechos de un cuero que no parecía pertenecer a ningún animal conocido. Y junto a ellos, sobre un soporte de madera negra lacada, estaba ella, la katana. Naruto se acercó reverentemente. Podía sentir el pulso de la espada. Era como un corazón latiendo en sincronía con el suyo. La vaina era negra, atada con una cinta amarilla dorada, sageo, tejida con una complejidad exquisita. La tsuba, guardamanos, era dorada, con un diseño octogonal que recordaba a una reliquia divina. Naruto extendió la mano. Sus dedos rozaron la empuñadura blanca, envuelta en el patrón tradicional de diamante. En el momento en que su piel tocó el arma, una descarga de energía recorrió su columna vertebral. No fue doloroso. Fue el despertar. Imágenes destellaron en su mente. Cortes dimensionales. La realidad dividiéndose en dos. Un hombre de azul de pie sobre una torre bajo la lluvia. Naruto agarró la espada y la levantó. Era pesada, pero en sus manos se sentía ligera como una pluma. Lentamente, con el pulgar, empujó la tsuba, liberando la hoja unos centímetros. El acero brilló con un patrón de amón, línea de templado, que parecía niebla atrapada en el metal. El filo era tan agudo que parecía cortar la luz misma. Yamato, susurró Naruto. El nombre no vino de su conocimiento, sino de su instinto. La espada le susurró su nombre. Envainó el arma con un clic satisfactorio que resonó en el templo vacío. Sujetó la vaina con su mano izquierda, bajando su centro de gravedad, adoptando instintivamente una postura que nunca había practicado, pero que su cuerpo recordaba de sus ancestros. Miró los pergaminos en el altar. Arte de la espada oscura. Principios básicos: control del Devil Trigger, manipulación espacial. Naruto sonrió.
Por primera vez en semanas, fue una sonrisa genuina. No la sonrisa tonta del ninja rubio. Era una sonrisa de ambición. Tomó los pergaminos y se sentó en posición de loto frente al altar, con Yamato sobre su regazo. El mundo exterior, Konoha, Sasuke, Akatsuki, todo eso dejó de importar. El entrenamiento había comenzado. No saldré de aquí, declaró a la oscuridad del templo, hasta que sea el más fuerte. Naruto cerró los ojos, y la oscuridad del templo lo abrazó, no como una tumba, sino como un útero. El demonio estaba gestándose. La sala del Consejo de Konoha estaba sumida en una penumbra que parecía presagiar la tormenta política que estaba a punto de desatarse. La única luz provenía de las lámparas de aceite que parpadeaban sobre la mesa redonda de madera noble, iluminando los rostros de los hombres y mujeres más poderosos de la hoja. En el centro de la sala, de pie con una postura militar perfecta, estaba Kakashi Hatake. Su uniforme estaba limpio, habiéndose cambiado después de su regreso del valle, pero el olor a lluvia y fracaso parecía aferrarse a él como una segunda piel. Tsunade Senju, la quinta Hokage, estaba sentada en la cabecera. Sus manos estaban entrelazadas frente a su rostro, ocultando sus labios, pero sus ojos color miel ardían con una mezcla de furia e incredulidad. Repítelo, ordenó Tsunade. Su voz era un susurro peligroso, como el crujido de una viga a punto de ceder. El objetivo Sasuke Uchiha cruzó la frontera hacia el país del sonido, informó Kakashi con un tono monótono, desprovisto de inflexión. No pude interceptarlo. Y con respecto al genin Naruto Uzumaki. Kakashi hizo una pausa de un microsegundo. No fue vacilación emocional. Fue un cálculo de palabras. El sujeto cayó en combate. Encontré evidencia de un enfrentamiento letal de Nivela en el Valle del Fin. Su protector estaba partido y había una pérdida masiva de sangre arterial. Dado el estado del terreno y la violencia de la corriente del río tras la tormenta, se presume que su cuerpo fue arrastrado y destruido por la cascada o la fauna local. ¿Presume? Interrumpió Danzo Shimura desde las sombras. El líder de raíz golpeó su bastón contra el suelo de madera. ¿Estás diciendo, Hatake, que no confirmaste visualmente la muerte del Jinchuriki? ¿Que no recuperaste el activo militar más valioso de esta aldea? La prioridad táctica era la recuperación del Sharingan, respondió Kakashi, girando su único ojo visible hacia Danzo. Buscar un cadáver en un río crecido habría consumido un tiempo que no tenía. Tomé la decisión de campo de perseguir al traidor vivo en lugar de pescar al leal muerto. Es un niño, maldita sea. El rugido provino del lado de los clanes. Tsume Inuzuka se puso de pie de un salto, volcando su silla. Kuromaru, su perro ninja, gruñó mostrando los colmillos. No es un activo. Era un miembro de tu manada, Kakashi. Lo dejaste ahí tirado como basura. Tsunade golpeó la mesa con el puño. La madera crujió y una grieta recorrió la superficie barnizada de extremo a extremo. Silencio. Bramó la Hokage. Se volvió hacia Kakashi, y por primera vez, el ninja copia vio decepción pura en la mirada de su líder. Kakashi, ¿ni siquiera intentaste enviar a Pakun a buscarlo? Pakun confirmó que el rastro terminaba en el agua, Hokage-sama, respondió Kakashi. La probabilidad de supervivencia era del 0%. El sello del Kyuubi está diseñado para romperse con la muerte del anfitrión. Si el chico murió, el zorro murió. No había nada que salvar. Un murmullo recorrió el lado civil de la mesa. Los representantes de los comerciantes y los gremios civiles intercambiaron miradas. No eran miradas de horror. Eran miradas de alivio. Algunos, incluso, tuvieron que morderse los labios para ocultar sonrisas incipientes. Bueno, intervino Koharu Tatane, ajustándose los lentes con frialdad. Si el Jinchuriki ha muerto, es una pérdida lamentable de recursos, sí. Pero también elimina un factor de inestabilidad constante. La aldea ya no vive bajo la amenaza de que el demonio pierda el control. Es cierto, apoyó Omura muy tocado. Quizás es lo mejor para la seguridad pública. Podemos decir que murió como un héroe para mantener la moral y cerrar ese capítulo oscuro de nuestra historia. Son unos monstruos. Escupió Tsume, mirando a los ancianos con asco. ¿Están celebrando la muerte de un niño de 12 años? Estamos siendo pragmáticos, Tsume, cortó Danzo, aunque su ojo visible destilaba veneno. Estaba furioso. No por la muerte de Naruto, sino porque había perdido su arma definitiva. Maldito ataque, pensó. Si hubiera traído el cuerpo, podría haber extraído el chakra residual, o quizás revivirlo con mis métodos. Ahora el Kyuubi se ha perdido para siempre. Hokage, sugiero que declaremos el asunto cerrado. Sasuke Uchiha es ahora un criminal de rango S en el libro Bingo.
Naruto Uzumaki esquía, muerto en acción. Tsunade se dejó caer en su silla, sintiendo que los años le caían encima de golpe. Miró a Kakashi, esperando ver algún rastro de dolor, de arrepentimiento, pero solo vio al soldado perfecto. Al hombre que había matado sus propias emociones hace años. Lárguense, susurró Tsunade. Todos. Fuera de mi vista. Mientras los consejeros salían, los civiles apenas podían contener su paso ligero. La pesadilla había terminado. El demonio se había ido. Hospital General de Konoha. Sala de espera de trauma. El ambiente era una mezcla de antiséptico y desesperación. La misión de recuperación de Sasuke había sido un desastre absoluto. Chojiaki, Michi y Nejiryuga estaban en cuidados intensivos, luchando por cada aliento. Kiba y Shikamaru estaban vendados y maltrechos, pero estables. En la sala de espera, Sakura Haruno estaba sentada en un banco, sollozando. Ino Yamanaka estaba a su lado, abrazándola, llorando también. Se fue, gemía Sakura entre lágrimas. Sasuke-kun se fue, y él prometió que lo traería de vuelta. Ese idiota, dijo Ino, secándose los ojos con rabia. Siempre hablando de más. Es mi camino ninja. Decía. Puras tonterías. Al final, no sirvió para nada. Rock Lee, quien estaba en una silla de ruedas con la pierna y el brazo enyesados tras ayudar a Gaara, intentó levantarse, con el rostro rojo de indignación. No digan eso. Exclamó Lee. Naruto-kun dio todo lo que tenía. Él luchó contra Kimimaro. Él persiguió a Sasuke hasta el final. No pueden hablar así de él. Calla, CJs. Gritó Sakura, levantando la vista. Sus ojos verdes estaban inyectados en sangre. Tú no lo entiendes. Era su única tarea. Él dijo que lo haría. Y ahora Sasuke-kun está con ese monstruo de Orochimaru y Naruto solo desapareció. Es un inútil. Ojalá nunca hubiera prometido nada. La puerta de la sala de espera se abrió suavemente. Hinata Hyuga entró. No llevaba su chaqueta habitual. Vestía ropa negra de entrenamiento. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos perlados carecían del brillo tímido que siempre la caracterizaba. Parecían dos lunas de hielo. Había escuchado todo desde el pasillo. Caminó lentamente hacia el centro de la sala. Sus pasos no hacían ruido. Hinata, dijo Kiba, quien estaba sentado con Akamaru en su regazo. Oye, no les hagas caso, están alteradas. Hinata pasó de largo a Kiba como si fuera un mueble. Se detuvo frente a Sakura Ino. Repítelo, dijo Hinata. Su voz fue suave, pero heló la sangre de Shikamaru, quien estaba recostado contra la pared fingiendo dormir. Sakura se limpió la nariz y se puso de pie, enfrentándola. Dije que Naruto es un inútil. Que falló. Que por su debilidad, Sasuke-kun. Paz. El sonido fue seco, como un látigo rompiendo la barrera del sonido. La cabeza de Sakura rebotó violentamente hacia atrás. Su cuerpo salió despedido hacia la derecha, estrellándose contra la pared de yeso con un golpe sordo. La sala quedó en silencio absoluto. Sakura se deslizó hasta el suelo, con una marca roja en forma de mano comenzando a hincharse en su mejilla. Había un hilo de sangre saliendo de su labio partido. No fue una bofetada normal. Hinata había inyectado una ráfaga de chakra en el golpe para aturdir su sistema nervioso. Sakura. Gritó Ino, arrodillándose junto a su amiga. Miró a Hinata con horror. ¿Qué te pasa? Te volviste loca. Ustedes me dan asco, dijo Hinata. No gritó. No lloró. Solo las miró como si fueran insectos. Sasuke Uchiha intentó matarlos. Traicionó a la aldea. Desertó. Y Naruto fue solo, contra todo pronóstico, para salvar a un traidor porque ustedes se lo pidieron llorando. Hinata miró a Sakura, quien la observaba con ojos desorbitados, tocándose la mejilla. Él dio su vida por tu capricho egoísta, Sakura. Y tú te atreves a insultar su memoria porque no te trajo a tu juguete de vuelta. No eres una kunoichi. Eres una niña malcriada jugando a la guerra. Kiba se levantó, dejando a Akamaru en el suelo. Se acercó a Hinata con una sonrisa nerviosa, tratando de usar su encanto habitual para desactivar la situación. Oye, Hinata, tranquila. Kiba levantó las manos en gesto de paz. Ya pasó. Mira, el Naruto, bueno, ya sabes, era un poco tote. Era triste lo que pasó, pero, ya no está. Kiba dio un paso más, invadiendo su espacio, y puso una mano sobre el hombro de ella. Su tono cambió a uno más insinuante. Olvida a ese perdedor. Ahora estoy yo para cuidarte. Siempre debiste fijarte en alguien de tu nivel, no en el dobe de la clase. Yo puedo.
Hinata giró la cabeza lentamente hacia él. Las venas alrededor de sus ojos se hincharon. El Byakugan se activó, pero no fue la mirada analítica de siempre. Fue una proyección de Aki, intención asesina, tan pura y densa que Kiba sintió como si una mano invisible le apretara la garganta. Vio su propia muerte reflejada en esos ojos blancos. Vio a Hinata arrancándole la yugular. El Inuzuka palideció. Sus instintos animales gritaron predador. Retrocedió 2 pasos, tropezando con sus propios pies, casi cayendo sobre Akamaru, quien gimió y se escondió bajo el banco. «No me toques», susurró Hinata. Kiba levantó las manos, temblando. Y yo, solo decía. Hinata barrió la sala con la mirada. Pasó por Shikamaru, quien bajó la mirada avergonzado. Pasó por Ino. Pasó por Lee. «Ustedes no son mis camaradas», sentenció. Dio media vuelta y salió de la sala, dejando atrás el silencio sepulcral y la amistad rota de los 9 novatos. Esa misma noche. Calles de Konoha. El cielo nocturno se iluminó con estallidos de rojo, verde y dorado. Los fuegos artificiales florecían sobre la roca Okage, reflejándose en los rostros sonrientes de la multitud. Oficialmente, era el Festival de la Luna de Otoño, una celebración improvisada para levantar la moral tras la invasión fallida de la arena meses atrás. Pero todos sabían la verdad. Los susurros corrían por los puestos de comida y las tabernas. El demonio ha muerto. El río se lo llevó. Por fin podemos dormir tranquilos. En un tejado apartado, lejos del bullicio, Jiraiya el sapo sabio estaba sentado con una botella de sake de alta calidad. Miraba los fuegos artificiales con una expresión indescifrable. Tsunade no estaba allí. Ella se había encerrado en su oficina a beber hasta perder la conciencia. «Vaya desperdicio», murmuró Jiraiya, tomando un trago largo. El licor quemó su garganta, pero no lo suficiente. Sacó un pequeño pergamino de su bolsillo. Era una lista de posibles candidatos para la profecía del gran sapo sabio. El nombre Naruto estaba escrito al final. Jiraiya sacó un pincel, lo mojó en un poco de tinta que llevaba consigo, y tachó el nombre con una línea gruesa y negra. «Bueno, supongo que eso me ahorra trabajo», dijo al aire, encogiéndose de hombros. El chico tenía corazón, pero le faltaba talento. Y ese sello, era una bomba de tiempo. Iba a ser un dolor de cabeza enseñarle a controlarlo. Miró la botella vacía. No había tristeza en sus ojos. Solo el alivio pragmático de un hombre que se ha librado de una responsabilidad pesada. Mejor así. Ahora puedo concentrarme en mis novelas y en buscar a Orochimaru por mi cuenta. Sin lastres. Sin niños gritones. Lanzó la botella vacía al callejón de abajo, donde se rompió en 1000 pedazos, y desapareció en una nube de humo, buscando los baños termales más cercanos. Mientras tanto, en la mansión Hyuga, el sonido de los cohetes llegaba amortiguado a través de las paredes de papel de arroz. Hinata estaba sentada en su futón, en la oscuridad. Frente a ella, había una pequeña foto enmarcada. El equipo 8 y Naruto, sonriendo después de una misión conjunta. La puerta se deslizó. Kurena y Yui entró. La Jounin vestía un kimono casual y traía una bandeja con té. ¿No vas a salir, Hinata?, preguntó Kurena y con voz suave, maternal. El festival está hermoso. Te hará bien despejar la mente. Hinata no respondió. Seguía mirando la foto. Kurena y suspiró y se sentó junto a ella. Sé que estás dolida por lo del chico Uzumaki. Es natural. Tenías cierto afecto por él. Él era mi luz, dijo Hinata secamente. Era un obstáculo, Hinata, corrigió Kurenai, endureciendo un poco el tono. Te hacía débil. Te hacía perseguir una espalda que nunca alcanzarías. Además, Kurenai dudó un momento, pero decidió decir lo que consideraba la verdad. Un Hyuga de la rama principal no debería mezclarse con alguien de su condición. Esa sangre estaba maldita. Hinata cerró los ojos. La imagen de Naruto sonriendo en su mente chocaba con las palabras venenosas de la mujer que consideraba una segunda madre. Maldita, dijo ella. Alivio, dicen ellos. Hinata tomó el marco de la foto. Tienes razón, Kurenai-sensei, dijo Hinata. Kurenai sonrió, aliviada. Me alegra que lo entiendan. Crack. Hinata apretó el marco con tanta fuerza que el vidrio estalló y la madera se partió. Los fragmentos de vidrio se clavaron en su palma, pero no hizo ni un gesto de dolor. La sangre goteó sobre la foto, manchando la cara sonriente de Naruto y borrándola bajo un rojo oscuro. Kurenai jadeó. Hinata. Hinata se levantó, dejando caer los restos de la foto al suelo. Se giró hacia su maestra. Sus ojos estaban secos. Sal de mi cuarto. Hinata, estás sangrando, déjame. Dije que salgas.
La voz de Hinata vibró con chakra. Las velas de la habitación se apagaron de golpe por la presión del aire. Kurenai, sorprendida y algo asustada por la intensidad desconocida de su alumna, asintió lentamente y se retiró, cerrando la puerta. Hinata se quedó sola en la oscuridad. Afuera, la aldea reía y celebraba. Ella caminó hacia la ventana y miró hacia el oeste, hacia donde el sol se había puesto. Se llevó la mano herida al pecho, manchando su ropa de sangre sobre el corazón. ¿Qué serían?, susurró a la noche. Que celebren su paz mentirosa. Sus ojos Byakugan brillaron en la penumbra. Yo te esperaré, Naruto-kun. Y cuando vuelvas, les enseñaremos. Hinata se vendó la mano con frialdad y se sentó a meditar. La niña tímida había muerto esa noche. En su lugar, nació algo mucho más frío, paciente y peligroso. Time skip. 3 años. Para el mundo ninja, 3 años significaban nuevas alianzas, guerras frías y el ascenso de nuevas generaciones. Para Naruto Uzumaki, 3 años habían sido un parpadeo eterno en la oscuridad, un refinamiento constante bajo la tutela de los fantasmas de Esparda. Las puertas de Sunagakure se alzaban imponentes contra la tormenta de arena habitual, protegiendo a la aldea oculta entre los acantilados. El ambiente, sin embargo, era más pesado que el aire caliente del desierto. Había miedo. Había caos. De entre la bruma de arena, una figura emergió. No caminaba como un viajero cansado. Se deslizaba con una elegancia depredadora, sus botas negras apenas levantando polvo. Llevaba una gabardina larga de color azul oscuro, con patrones intrincados bordados en hilo de plata que parecían contar historias de demonios olvidados. La prenda estaba abierta, revelando un pecho y abdomen esculpidos en mármol, músculos comprimidos y definidos que denotaban una fuerza explosiva latente, no volumen inútil. Su cabello, de un blanco plateado inmaculado, estaba peinado hacia atrás, dándole un aire de nobleza severa, aunque un par de mechones rebeldes insistían en caer sobre su frente, suavizando apenas sus rasgos afilados. Sus ojos, de un azul cian gélido, miraban las puertas de la aldea no con admiración, sino con evaluación. En su mano izquierda, sujeta con un agarre relajado pero firme, descansaba una katana envainada. Yamato. Alto ahí, una voz femenina cortó el viento. Temari aterrizó frente a él con un golpe seco, desplegando su abanico gigante de hierro en posición de combate. Sus ojos verdes estaban inyectados de estrés y fatiga. La desaparición del Kazekage tenía a todos los Jonin al límite. Identifícate, ordenó Temari, tensa. Nadie entra ni sale de Suna bajo la ley marcial actual. Da un paso más y te cortaré en pedazos. El extraño no se detuvo. Ni siquiera parpadeó. Siguió caminando hacia ella como si la amenaza fuera tan intrascendente como una mosca. Te lo advertí, gruñó Temari. Con un movimiento rápido, lanzó una ráfaga de viento cortante, Kamaitachi. Las cuchillas de aire invisibles volaron hacia el intruso, capaces de cortar troncos de acero. Pero el intruso ya no estaba allí. No hubo sello de manos. No hubo humo de sustitución. Simplemente, la imagen del hombre se desvaneció como un espejismo roto. Lento. La voz sonó justo detrás de la oreja derecha de Temari. Un susurro barítono, frío y cargado de autoridad. Temari se giró violentamente, lanzando un golpe horizontal con su abanico cerrado, usando el borde de hierro como una maza. Era un golpe rompehuesos. El hombre levantó su mano izquierda, la misma que sostenía la vaina de la espada. Con un movimiento casi perezoso, bloqueó el impacto masivo del abanico de hierro usando solo la vaina negra de su katana. ¡Clan! El sonido del metal chocando resonó en el cañón. Temari abrió los ojos con incredulidad. Él había detenido su golpe de fuerza bruta con una sola mano, sin siquiera cambiar su postura relajada. Tu técnica es descuidada, dijo él, mirándola desde arriba con indiferencia. Demasiado movimiento innecesario. Demasiada emoción. Temari saltó hacia atrás, poniendo distancia. El sudor frío le bajaba por la nuca. Este tipo, era un monstruo. Su instinto le gritaba que corriera. ¿Quién demonios eres?, gritó, preparando su abanico para invocar una tormenta mayor. ¿Un Akatsuki? ¿Vienes a terminar el trabajo? El joven de cabello blanco suspiró, un gesto de leve molestia, y con la mano libre se peinó el cabello hacia atrás. Vengo a ver a Gaara. El Kazekage no está, replicó Temari, a la defensiva. Y aunque estuviera, no recibe a extraños peligrosos. Responde. ¿Quién eres? El joven la miró fijamente. Por un segundo, algo en esos ojos azules le resultó familiar a Temari. No la frialdad, sino el color. Un azul que había visto años atrás en un niño ruidoso y molesto. Naruto Uzumaki. El nombre quedó suspendido en el aire caliente. Temari parpadeó.
Bajó su abanico unos centímetros. Lo miró de arriba a abajo. El pelo blanco. La ropa aristocrática. La espada. La sed de sangre contenida que emanaba de él. Y luego recordó al niño bajito, rubio, con chaqueta naranja chillón, gritando tonterías sobre Serokaje. Imposible, susurró Temari, negando con la cabeza. Naruto Uzumaki murió hace 3 años. Konoha lo confirmó. Tú eres un impostor. Una mala broma. Konoha cree lo que le conviene creer, respondió Naruto. Su tono no tenía amargura, solo hecho fáctico. ¿Sigues dudando? Tal vez debería preguntarle a Shikamaru si sigues siendo tan problemática como en los exámenes Chunin. La mención específica, y más aún, la forma en que lo dijo, con esa certeza absoluta, rompió la duda de Temari. Era él. De alguna manera retorcida y aterradora, era él. Naruto, Temari bajó el abanico completamente. Su voz tembló. ¿Qué te pasó? Pareces. Evolucioné, cortó Naruto. ¿Dónde está Gaara? La expresión de Temari se oscureció de inmediato. El dolor volvió a sus ojos. Se lo llevaron. Akatsuki. Invadieron la aldea hace 2 días. Kankuro intentó detenerlos, pero fue envenenado por uno de ellos, un marionetista. ¿Y Konoha? Preguntó Naruto. Enviaron ayuda, admitió Temari. Unos equipos liderados por Kakashi llegaron esta mañana. Una chica Hyuga, la de los ojos blancos. Hinata, dijo Naruto. No fue una pregunta. Sí. Ella salvó a Kankuro. Tiene un ninjutsu médico monstruoso, extrajo el veneno cuando nadie más podía. Se fueron hace unas horas persiguiendo el rastro de Akatsuki hacia el país de los ríos. Naruto asintió levemente. Bien. Ella está haciendo su parte. Espera, Naruto, Temari dio un paso adelante. Si vas a ir, necesitas un equipo. Esos tipos son peligrosos. Vencieron a Gaara en su propio terreno. No puedes ir solo. Naruto no la dejó terminar. Giró su cuerpo hacia el noreste. Flexionó ligeramente las rodillas. El aire alrededor de él comenzó a distorsionarse, vibrando con un zumbido bajo. Llegas tarde, dijo Naruto. ¿Eh? Boom. No hubo movimiento visible. Solo una explosión. El suelo donde Naruto había estado parado se desintegró en un cráter de 3 metros de diámetro. La onda expansiva de aire golpeó a Temari con la fuerza de un huracán físico, lanzándola de espaldas contra la pared de roca. Los vidrios de la caseta de guardia estallaron en 1000 pedazos. Cuando Temari logró abrir los ojos y mirar hacia el horizonte, solo vio una estela de polvo que se extendía por kilómetros, partiendo las dunas en 2 como si un dios hubiera arrastrado un dedo por el desierto. ¿Qué clase de velocidad es esa? Jadeó, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Para Naruto, el mundo estaba en silencio. A esa velocidad, el sonido no existía. El paisaje del desierto se desdibujaba en líneas de colores ocres y marrones. No estaba corriendo, estaba deformando el espacio con cada paso, usando el chakra infundido en sus piernas para impulsarse contra la fricción misma del aire. Su percepción se expandió. Podía sentir las firmas de chakra a kilómetros de distancia. Sintió a Kakashi. Sintió a Sakura, débil. Sintió a Hinata, fuerte, precisa. Sintió también el chakra de Kurenai, Kiba y Shino. Y más adelante, sintió algo oscuro. Malévolo. Y debajo de esa oscuridad, la luz tenue y vacilante de Gaara. Resiste, pensó Naruto. Su mano apretó la vaina de Yamato, país de los ríos. Entrada de la guarida de Akatsuki. Era una cueva natural bloqueada por una roca gigantesca. Sobre la roca, había un sello de papel con el kanji prohibido. Era una barrera de 5 sellos, una defensa perfecta que requería que 5 personas quitaran etiquetas simultáneamente en lugares remotos para desactivarla. Dentro de la cueva, la estatua demoníaca, el Geromazo, tenía sus 9 ojos cerrados, salvo por uno que comenzaba a abrirse. Gaara flotaba en el aire, inconsciente, mientras hilos de chakra de colores fantasmales comenzaban a tirar de su biju. Alrededor, hologramas de los miembros de Akatsuki observaban. Deidara estaba sentado sobre la cola de la estatua, y Sasori, dentro de su marioneta Iruko, esperaba impaciente. «Alguien se acerca», dijo la voz profunda de Pain, el líder. «¿El equipo de Konoha?», preguntó Kisame Oshigaki. «Son persistentes». «No», dijo Itachi Uchiha, abriendo sus ojos rojos. «Esto es diferente. Es rápido. No importa quién sea», se burló de Deidara. «Nuestra barrera es impenetrable a menos que encuentren los sellos dispersos. Se quedarán golpeando la puerta como idiotas mientras terminamos». Afuera, Naruto se detuvo. No había jadeo. No había sudor.
El viaje de 3 días lo había hecho en minutos. Miró la roca gigante. Sus ojos cian escanearon la estructura. Vio el flujo de chakra de la barrera, conectado a puntos distantes en el bosque. Una cerradura infantil, murmuró. Naruto no buscó los sellos. No llamó a sus compañeros. Bajó su centro de gravedad. Su pulgar izquierdo empujó la tsuba de Yamato, liberando apenas 2 centímetros de acero. Judgment Cut. Su mano derecha se movió. No fue un desenvainado completo. Fue un destello. La espada salió y volvió a entrar en la vaina a una velocidad que superaba la comprensión humana. Al ojo desnudo, pareció que Naruto no había hecho nada. Hizo un clic suave al cerrar la katana. Un segundo de silencio. Y entonces, la realidad se rompió. Decenas de esferas de distorsión oscura aparecieron en el aire, envolviendo la roca gigante y el espacio frente a ella. El espacio mismo fue cortado en miles de fragmentos. La barrera mágica chilló al ser despedazada, no por contramedidas de chakra, sino porque el espacio que ocupaba dejó de existir. La montaña entera gimió. Una línea fina y perfecta apareció verticalmente en el centro de la roca. Luego otra horizontal. Y luego, la roca se desmoronó en polvo fino, como si nunca hubiera sido sólida. La luz del sol irrumpió en la cueva oscura, cegando momentáneamente a los criminales rango S. Deidara se cubrió los ojos. ¿Qué demonios? La barrera. El polvo se asentó. Una figura solitaria caminaba hacia adentro, sus pasos resonando con un eco metálico en la caverna de piedra. Naruto entró. Su gabardina ondeaba suavemente por el viento residual de su propio ataque. Pasó por alto a Sasori. Ignoró a Deidara. Sus ojos estaban fijos en el cuerpo flotante de Gaara. Levantó la mano. Un corte de vacío invisible cortó los hilos de chakra que ataban al Kazekage a la estatua. Gaara cayó. Antes de que tocara el suelo frío, Naruto ya estaba allí. Lo atrapó con un brazo, sujetándolo con firmeza. Lo tengo, dijo Naruto, verificando el pulso. Débil, pero vivo. La extracción apenas había comenzado a rasguñar la superficie del Shukaku. Levantó la vista. Por primera vez, los miembros de Akatsuki vieron al intruso claramente. Itachi Uchiha entrecerró los ojos ligeramente. Ese rostro. Pain, desde su proyección holográfica, miró al joven de cabello blanco con sus ojos Rinnegan. No mostró miedo, pero sí curiosidad. Un intruso interesante. Destruir la barrera por fuerza bruta, no, cortó el espacio mismo. Oye tú. Gritó Deidara, saltando de la estatua. Ese es mi Jinchuriki. Y esa era mi puerta. ¿Sabes cuánto arte me costó hacerla? HMM. Naruto depositó suavemente a Gaara en el suelo, detrás de él. Se enderezó y puso su mano sobre la empuñadura de Yamato. La atmósfera en la cueva cambió. La temperatura bajó 10 grados. La presión asesina que Naruto liberó hizo que el aire se sintiera pesado, como plomo. Akatsuki, dijo Naruto. Su voz era tranquila, pero prometía violencia absoluta. Son más feos en persona. Pain miró a sus subordinados físicos. Sasori. Deidara. Mátelo. La orden fue simple. Definitiva. Y recuperen al Jinchuriki. No podemos permitir más retrasos. Sasori movió su cola de escorpión de metal, el veneno brillando en la punta. Será rápido, espero que al menos valgas mi tiempo. Deidara metió las manos en sus bolsas de arcilla. Yo lo volaré en pedazos. El arte es una explosión. Naruto inclinó la cabeza ligeramente, dejando que su flequillo blanco cubriera sus ojos por un instante. Una sonrisa arrogante, digna de un hijo de Esparda, curvó sus labios. Deslizó su pie izquierdo hacia atrás, adoptando la postura del yaído. Vengan, desafió Naruto, mientras el aura azul espectral de su débil Trigger comenzaba a parpadear alrededor de su cuerpo. Vamos a ver si sus dioses sangran. El polvo de la barrera destruida aún flotaba en el aire, partículas de roca suspendidas en los rayos de sol que ahora profanaban la oscuridad de la guarida de Akatsuki. Pero la tensión en la cueva era mucho más densa que el polvo. Era una presión física, una gravedad asesina que emanaba del intruso de cabello blanco. Dentro de las sombras, la figura de Iruko se arrastró hacia adelante, haciendo rechinar el suelo de piedra con sus pesados pasos metálicos. Era la marioneta defensiva definitiva de Sasori, una fortaleza andante con una larga cola de escorpión de acero que se balanceaba sobre su cabeza como una cobra lista para atacar. Un mocoso insolente, la voz de Sasori resonó grave y distorsionada desde las profundidades del caparazón blindado. Destruir mi entrada, interrumpir mi arte. Desde lo alto, sentado sobre el dedo de la estatua del Gedomazo, Deidara sonrió con malicia, ya con la arcilla mordeada. Déjamelo a mí, Sasori.
Su existencia es un insulto a mi estética. No, cortó Sasori, con un tono que no admitía discusión. Él es mío. Tiene una estructura ósea interesante. Lo convertiré en una marioneta humana para compensar las molestias. Será una adición exquisita a mi colección. Zas. Sin previo aviso, y con una velocidad que desafiaba su tamaño voluminoso, la cola de escorpión de Iruko se disparó hacia Naruto. La punta de acero estaba bañada en un veneno púrpura letal. Un solo rasguño significaba una parálisis inmediata y una muerte agonizante en 3 días. El ataque rompió la barrera del sonido con un estallido sónico. Naruto no desenvainó. No se movió de su lugar. Su expresión de aburrimiento ni siquiera vaciló. Lentamente, levantó su mano izquierda, sujetando la vaina negra de Yamato, y la colocó frente a su pecho con un movimiento casi perezoso. ¡Clan! La punta de acero envenenado chocó contra la madera lacada de la vaina. El impacto fue suficiente para pulverizar rocas, generando una onda de choque que levantó el polvo del suelo. Pero Naruto ni siquiera retrocedió un milímetro. Sus pies estaban clavados en el suelo como si fueran raíces de una montaña. ¿Eh? Sasori gruñó desde dentro de su armadura, sorprendido por la solidez de la defensa. Retrajo la cola y lanzó una andanada furiosa de estocadas consecutivas. Pica, pica, pica. Decenas de golpes por segundo buscando un punto ciego, un ángulo abierto. La cola era un borrón de muerte. Naruto bloqueaba cada golpe con la vaina, moviendo la muñeca con una economía de movimiento insultante. Izquierda, derecha, arriba, giro. Clan, clan, clan. El sonido del metal contra la madera reforzada con magia resonaba rítmicamente. Era como ver a un gran maestro espadachín jugando con un niño que agita un palo de madera. Lento, dijo Naruto. Su voz resonó clara sobre el estruendo del metal. Sasori, perdiendo la paciencia, lanzó la cola con toda su fuerza hidráulica en un ataque directo y penetrante hacia el corazón del chico. Muere. Naruto no bloqueó esta vez. Desvió la cola hacia un lado con un golpe suave de la vaina, haciendo que Iruko perdiera el equilibrio por un instante. Su mano derecha cruzó su cuerpo y agarró la empuñadura dorada de Yamato. Fue un destello azul. Un solo movimiento fluido de desenvainar y envainar, tan rápido que el ojo humano apenas registró un brillo en el aire. Yaido. Mucha armadura, susurró Naruto mientras la guarda de la espada hacía un clic suave al cerrarse completamente. Poco espíritu. El silencio duró un segundo eterno. Luego, la realidad alcanzó al acero. La cola de escorpión de Iruko se desmoronó, cayendo al suelo en rodajas perfectas, como si fuera un salchichón cortado por un chef divino. Los segmentos metálicos repiquetearon contra la piedra, y acto seguido, una línea fina apareció en el centro de la cabeza de la marioneta Iruko, bajando por su espalda blindada hasta el suelo. La marioneta invencible se partió por la mitad. Las dos mitades cayeron pesadamente a los lados, revelando su interior vacío. Imposible. De entre la nube de polvo y astillas, una figura saltó hacia atrás para ganar distancia. La capa de Akatsuki ondeó en el aire, revelando el rostro juvenil y perfecto de Sasori de la arena roja. Sus ojos de madera miraban los restos de su defensa absoluta con incredulidad. ¡Vaya! Silbó Deidara, impresionado a su pesar. Sacó a Sasori de su caparazón sin sudar. Ese tipo no es un ninja normal, HMM. Sasori miró a Naruto con un odio frío y calculador. Su orgullo como el mejor marionetista de la historia había sido herido. Bien, muy bien, dijo Sasori, su voz vibrando con una amenaza letal. Si tanto deseas ver el infierno, te daré un asiento en primera fila. Sasori sacó un pergamino grueso de su espalda y lo desenrolló en el aire. Tercer Kazekage. En una explosión de humo, la marioneta humana legendaria emergió, flotando en el aire con su túnica andrajosa y su cabello negro desordenado. La atmósfera en la cueva cambió instantáneamente. El aire comenzó a vibrar con magnetismo. Nubes negras de arena de hierro comenzaron a formarse, saturando el espacio, creando formas geométricas afiladas que giraban amenazadoramente. Al mismo tiempo, Deidara decidió que ya había esperado suficiente. No te dejaré toda la diversión, Dana. Gritó el rubio, masticando arcilla con ambas manos. Arte combinado. Deidara escupió una masa gigante de arcilla que se transformó en el C2 dragón. Se montó en él y se elevó hacia el techo de la cueva. El dragón rugió, y de su boca comenzaron a salir misiles guiados con forma de pequeños dragones. Ahora sí, mocoso. Gritó Sasori. Lluvia de hierro. Llovizna dispersa. Bombardeo C2.
añadió Deidara. El infierno se desató. Desde el frente, la arena de hierro se disparó como una escopeta de perdigones masiva, millones de agujas magnéticas y venenosas cubriendo cada ángulo de evasión posible. Desde arriba, 3 misiles de arcilla de alto poder explosivo cayeron en picada, rastreando el chakra de Naruto. Naruto suspiró, como si la escalada de violencia fuera una tarea administrativa tediosa. Juguetes, dijo con desdén. En lugar de correr, Naruto giró sobre sus talones. Utilizó la vaina de Yamato para trazar un círculo rápido en el aire frente a él. La velocidad del giro creó un vacío perfecto, un vórtice de presión negativa. La llovizna de arena de hierro, capaz de atravesar rocas, golpeó el vórtice y fue rechazada violentamente hacia los lados. Las agujas magnéticas perdieron su cohesión y se dispersaron inofensivamente contra las paredes de la cueva, incapaces de penetrar la defensa espacial del Dark Slayer. Pero el ataque aéreo continuaba. El primer misil de Deidara estaba a menos de 1 metro de su cabeza, listo para vaporizarlo. Trick. El aire se distorsionó. Naruto desapareció. No hubo humo de sustitución. Simplemente dejó de existir en el punto A y apareció instantáneamente en el punto B. Reapareció en el aire, desafiando la gravedad, de pie sobre el lomo del misil que iba a impactarlo. Deidara, mirando por su monóculo telescópico, casi se cae de su dragón. ¿Qué demonios? Está montando mi bomba. Con una frialdad aterradora, Naruto flexionó la rodilla derecha y pateó la cabeza del misil de arcilla con el talón. No fue una patada para destruir, fue para redirigir. La trayectoria del proyectil cambió violentamente 90 grados hacia abajo, directo hacia Sasori y su marioneta flotante. ¡Maldición! Sasori intentó manipular la arena de hierro para crear un escudo defensivo, pero la velocidad del misil redirigido superaba la reacción de sus dedos. ¡Boom! La explosión fue cataclísmica. Una esfera de fuego y humo llenó la parte baja de la cueva. La onda expansiva hizo temblar estalactitas del techo y casi derriba a Deidara de su montura. Cuando el humo se disipó, la marioneta humana definitiva, el tercer Kazekage, había sido reducida a astillas carbonizadas y polvo de hierro fundido. El arma más fuerte de Suna había sido aniquilada por el propio ataque de su aliado. Naruto aterrizó suavemente en el suelo, su gabardina azul ondeando. Se sacudió una mota de polvo invisible de su hombro. Uno menos. La calidad de sus armas definitivas es decepcionante. Sasori emergió de las sombras, temblando. Ya no era un temblor de miedo, sino de furia absoluta. Su cuerpo de marioneta crujía. Mocoso arrogante. Gritó Sasori, arrancándose la capa de Akatsuki hecha jirones. ¿Te atreves a burlarte de mi arte eterno? Soy inmortal. Soy la perfección. Abrió el compartimento en el lado derecho de su pecho, donde residía su núcleo de carne. Técnica roja secreta. Actuación de los 100 títeres. El sello brilló rojo sangre. 100 hilos de chakra se dispararon hacia el cielo. Una nube de invocación masiva cubrió el techo de la cueva. 100 figuras encapuchadas descendieron. Un ejército entero. Espadas, lanzas, chakrams, guadañas. 100 marionetas hechas de los cuerpos de ninjas derrotados, listas para masacrar. Minas C1. Añadió Deidara, aprovechando la distracción para vomitar docenas de arañas de arcilla que se enterraron en el suelo alrededor de Naruto. El suelo es lava, idiota. Arriba tienes un ejército y abajo tienes minas. Jaque mate. Naruto miró al ejército que cubría el cielo como langostas. Miró el suelo minado. Cerró los ojos por un segundo. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, curvó la comisura de sus labios. Esperaba un desafío, susurró, abriendo los ojos. El azul cian brillaba con intensidad demoníaca. Esto es solo basura. Bajó su centro de gravedad. Su mano derecha agarró la empuñadura de Yamato. El aire alrededor de él cambió. La temperatura bajó 10 grados. Un aura azul espectral, densa y eléctrica, estalló a su alrededor. Por una fracción de segundo, la silueta translúcida de un demonio cornudo se superpuso a su cuerpo. Respiró hondo. Desenvainó. Judgment Cut, End. Naruto desapareció. La realidad se rompió. Durante 3 segundos eternos, la cueva dejó de ser un lugar físico y se convirtió en un lienzo abstracto de destrucción dimensional. No se vio a Naruto moverse. Lo que los ojos vieron fue una esfera gigantesca de distorsión púrpura y azul que engulló todo el campo de batalla, desde el suelo hasta el techo. El espacio mismo fue cortado. Miles de líneas blancas y azules cruzaron el aire en todas direcciones. Verticales, horizontales, diagonales, curvas. Era como si un dios estuviera dibujando grietas en la realidad con un pincel de luz.
Slash 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 slash. El sonido fue un chirrido agudo, insoportable, el grito del espacio siendo torturado. Y entonces, tan rápido como empezó, terminó. Naruto reapareció en el mismo lugar donde había comenzado, de espaldas a Sasori, en la pose final del Iaido. Lentamente, con una calma insultante, comenzó a introducir la hoja de Yamato en la vaina. El mundo contuvo el aliento. Las 100 marionetas estaban congeladas en el aire. Las minas en el suelo no habían detonado. Naruto empujó la espada el último milímetro. Clic. En el momento exacto en que la guarda tocó la boca de la vaina, el daño se manifestó. El ejército de 100 marionetas se desintegró. No se rompieron. Se convirtieron en polvo. Lluvia de aserrín y metal pulverizado cayó desde el techo como nieve. 100 obras maestras reducidas a la nada absoluta. Las minas en el suelo fueron cortadas tan finamente a nivel molecular que la arcilla simplemente se deshizo en barro inerte sin detonar. La cueva quedó en un silencio sepulcral. Sasori estaba paralizado. Mis 100, en un solo movimiento. Te falta motivación, dijo Naruto, girándose lentamente hacia él. Sasori, roto mentalmente y desesperado, se lanzó hacia adelante con un grito gutural, desplegando cuchillas giratorias de su cintura y codos. Un ataque suicida. Naruto caminó hacia él. No corrió. Caminó. Cuando las cuchillas de Sasori estaban a centímetros de rasgar su garganta, Naruto dio un paso lateral fluido, casi líquido. Desenvainó a Yamato en un corte ascendente mientras pasaba por su lado. Siguió caminando. Detrás de él, el cuerpo de Sasori se detuvo en seco. Una línea fina de luz azul apareció verticalmente en su torso, pasando exactamente por el centro del cilindro de carne que contenía su corazón. El cuerpo se separó en dos mitades perfectas. Sasori cayó. Muerto antes de tocar el suelo. Sasori Dana. Gritó Deidara desde el techo, con lágrimas de terror. Deidara miró a Naruto con odio puro, pero sus manos temblaban. Arrancó su camisa, revelando la boca cosida sobre su corazón. Maldito monstruo. No dejaré que me humilles. Te llevaré conmigo al infierno. Mierte final. C0. La boca en su pecho se abrió. Deidara comenzó a meter arcilla en ella frenéticamente. Su cuerpo comenzó a brillar, las venas negras pulsando con chakra explosivo. Naruto se detuvo y miró hacia arriba. Sus ojos brillaron con desdén. Demasiado ruidoso. Lanzó a Yamato al aire girando. La espada quedó suspendida en el punto más alto de su arco por un segundo. Naruto desapareció, usando su propia espada en el aire como un punto de anclaje para su técnica de transporte. Etrick apareció instantáneamente detrás de Deidara, montado en la espalda del artista suicida. Deidara sintió el peso y el frío en su nuca. Se giró lentamente, con los ojos llenos de pánico. Tú. Naruto recuperó su espada en el aire con la mano derecha. Silencio. Un destello horizontal. La cabeza de Deidara se separó limpiamente de sus hombros. El cuerpo decapitado, desconectado del cerebro, detuvo el proceso de autodestrucción. Las venas negras se apagaron. El cadáver y la cabeza cayeron al vacío, golpeando el suelo de piedra con un ruido húmedo y sordo. Naruto aterrizó con la elegancia de un gato, amortiguando la caída flexionando las rodillas. Se levantó y envainó su espada con un movimiento fluido. Todo había terminado. En menos de 5 minutos, 2 miembros de Akatsuki habían sido borrados de la existencia. Naruto exhaló lentamente. Caminó hacia donde yacía Gaara, quien había sido protegido de la destrucción por la precisión de sus cortes. Lo levantó y se lo echó al hombro. Caminó hacia la salida, donde la luz del sol del atardecer entraba por la grieta gigante. Llegó al umbral. La luz naranja lo bañó por completo. Pero el camino no estaba despejado. Allí, bloqueando la salida, estaban ellos. El equipo liderado por Kakashi. Kakashi ataque, con el Sharingan, la abuela chilló, mirando los restos de su nieto con horror. Hinata Hyuga, con el Byakugan activado, viendo el abismo de poder oscuro dentro del chico. Naruto se detuvo a 3 metros de ellos. La brisa del desierto agitó los faldones de su gabardina azul. Nadie habló. Las miradas se cruzaron. El pasado de Konoha y el presente de Esparda chocaron en un silencio absoluto, sofocante y definitivo. El silencio del desierto era absoluto, solo roto por el silbido del viento que se colaba entre las rocas de la entrada destruida. Liderado equipo Kakashi y el equipo Gai, que acababa de llegar como refuerzo, formaban un semicírculo de incredulidad. Frente a ellos, de pie sobre los cadáveres de 2 criminales de clase S, estaba un desconocido. O al menos, eso es lo que sus ojos les decían. El cabello blanco peinado hacia atrás. La gabardina azul oscura de corte militar. La espada dorada que emanaba un peligro palpable. Nada de eso encajaba con los recuerdos de nadie.
¿Quién es este tipo? Preguntó Kiba Inuzuka, llegando junto a Kamaru. El perro gimoteaba, con la cola entre las patas, oliendo algo que su dueño no entendía. El aroma de un depredador alfa. Kakashi Hatake mantenía su Sharingan fijo en el hombre. Su mente táctica trabajaba a 1000 por hora, pero no encontraba respuesta. La postura, la energía, todo era diferente. Sakura Haruno dio un paso atrás, temblando. La brutalidad de los cuerpos de Sasori y Deidara le revolvía el estómago. Nadie se movía. El miedo los mantenía anclados. Nadie, excepto ella. Hinata Hyuga dio un paso al frente. Sus ojos perlados, activados con el Byakugan, no miraban la ropa ni el cabello. Miraban el fuego interno. Veía el chakra. Veía esa tormenta azul oscura, densa y fría, pero en el centro de ese abismo, reconoció una chispa. Una firma espiritual que había memorizado en secreto durante años de observación silenciosa. Sus rodillas cedieron. N. Naruto, susurró. El nombre cayó como una bomba en el grupo. ¿Naruto? Repitió Sakura, incrédula. Hinata, ¿estás loca? Ese no es Naruto. Naruto está muerto. Y aunque estuviera vivo, no se vería así. El desconocido giró la cabeza levemente. Sus ojos cían, fríos como el hielo eterno, pasaron por encima de Sakura, de Kakashi, de Kiba, indiferentes. Como si fueran piedras en el camino. Pero entonces, su mirada se detuvo en Hinata. La frialdad se derritió, solo por un instante, reemplazada por una suavidad casi imperceptible. Una sonrisa pequeña, genuina, curvó sus labios. ¿Me reconociste?, dijo Naruto. Su voz era más profunda, vibrante. Al escuchar esa voz, la fachada de Kunoichi de hielo que Hinata había construido durante 3 años se hizo pedazos. Naruto-kun. Olvidando el protocolo, olvidando el peligro, Hinata corrió. No fue la carrera elegante de un ninja. Tropezó con sus propios pies, desesperada, con las lágrimas brotando de sus ojos como ríos. Se detuvo a medio metro de él, temblando, queriendo tocarlo pero temiendo que fuera un espejismo. Naruto la miró. Kurama, en su interior, gruñó con aprobación. Ella es la única, cachorro. La única que no apesta a hipocresía. ¿Estás viva?, dijo Naruto, suavemente. Kiba, viendo la escena desde atrás, sintió una punzada caliente en el pecho que no tenía nada que ver con el peligro. Era celos. Puros y duros. Oye. Ladró Kiba, dando un paso agresivo. Aléjate de ella. Hinata, no te acerques, podría ser un truco de Akatsuki. Míralo, no se parece en nada al idiota de Naruto. Naruto ni siquiera giró la cabeza hacia Kiba. Hablaremos luego, Hinata, dijo, ignorando los gritos de Inuzuka. Ahora, necesito que hagas lo que mejor sabes hacer. Atiende a Gaara. Eres la única en quien confío para esto. La petición directa, la confianza absoluta en su voz, enderezó la columna de Hinata. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y asintió con firmeza. ¡Ay, Naruto-kun! Se giró hacia Sakura, recuperando su tono de mando. Sakura, trae el kit médico avanzado. Ahora. Sakura parpadeó, confundida por recibir órdenes de la chica que solía ser la tímida del grupo, pero el aura de Naruto la obligó a obedecer. El viaje de regreso a Asuna fue un ejercicio de tensión sofocante. Naruto caminaba al frente, cargando a Gaara en una camilla flotante de arena que el propio Kazekage inconsciente mantenía por instinto, o tal vez ayudado por el chakra de Naruto. Chiyo caminaba en silencio, sujetando un pergamino ensangrentado que había encontrado en el cuerpo de Sasori. Información vital. Un espía de Orochimaru. Pero eso parecía secundario ahora. Exijo una explicación. Estalló Sakura finalmente, incapaz de soportar el silencio. Caminó rápido hasta ponerse al lado de Naruto. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no volviste? ¿Por qué te ves así? Responde. Naruto siguió caminando. Su mirada estaba fija en el horizonte del desierto. No parpadeó. No giró la cabeza. Era como si Sakura fuera aire. O menos que aire. Nada. No me ignores. Gritó ella, intentando agarrarlo del brazo. En el momento en que sus dedos estuvieron a centímetros de la gabardina azul, una ola de instinto asesino se liberó. No fue un ataque. Fue una advertencia biológica. Sakura sintió como si una cuchilla helada se apoyara en su garganta. Se congeló, retirando la mano instintivamente, jadeando por aire. Kakashi, que caminaba detrás, puso una mano en su bolsa de armas, tenso. Kiba gronó. ¿Te crees muy duro ahora, Solo porque cambiaste de ropa no dejas de ser el perdedor que... Naruto se detuvo. El desierto entero pareció contener el aliento. Giró la cabeza lentamente hacia atrás. Sus ojos cian brillaron.
No dijo una palabra. Solo los miró. La presión fue tal que Akamaru se orinó en la arena y se escondió detrás de las piernas de Kiba. Kiba tragó saliva, sintiendo que su propia lengua se entumecía. El miedo primitivo cerró sus gargantas. Naruto volvió a mirar al frente y reanudó la marcha. Solo Rock Lee, que caminaba cojeando un poco, se atrevió a acercarse, pero con respeto. Naruto-kun, tu llama de la juventud, arde de una forma aterradora ahora, dijo Lee, sin miedo, solo con asombro. Ese poder, es fruto de un entrenamiento infernal, ¿verdad? Naruto miró a Lee de reojo. Su expresión se suavizó 1 milímetro. El poder es lo único que importa, Lee. Sin él, no puedes proteger nada. Fue la única frase que dijo en todo el camino. Hinata caminaba a su otro lado, en silencio. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban. Naruto le dedicaba un asentimiento imperceptible, y Hinata sentía que su corazón iba a estallar. Él estaba ahí. Y ella estaba con él. El resto del mundo podía arder. Las puertas de Tsunagakure se abrieron para recibir a su líder. Cuando Gaara despertó en la enfermería, rodeado por sus hermanos y el equipo de Konoha, lo primero que buscó fue la presencia azul. El chakra familiar que había estado conectando con el suyo durante su inconsciencia. Naruto estaba apoyado en la pared, con los brazos cruzados, Yamato en su cintura. Gaara se sentó con dificultad. Temari le explicó todo. La velocidad divina, la destrucción de la barrera, la masacre de Akatsuki. El Kazekage miró a su amigo. Me salvaste. Otra vez. Naruto se acercó a la cama. Devolví el favor. Ahora estamos a mano. Gaara extendió su mano. Naruto la estrechó. El apretón fue firme. No eran solo aliados. Eran hermanos en el dolor, monstruos que habían aprendido a ser humanos a la fuerza. Si quieres, por favor, quédate, dijo Gaara. No fue una petición, fue una oferta. Konoha te dio por muerto. Suna te debe la vida. Aquí tendrás un hogar. Un rango. Respeto. La habitación se quedó en silencio. Kakashi dio un paso adelante, rompiendo el momento. Eso es imposible, Kazekage-sama. Naruto Uzumaki es un shinobi de Konoha. Ahora que ha sido encontrado vivo, debe regresar para ser interrogado y reintegrado. Es un activo militar de la hoja. Naruto soltó la mano de Gaara y se giró hacia Kakashi. Activo militar, repitió con desdén. Nunca cambias, Kakashi. Naruto, tenemos órdenes, insistió Kakashi, endureciendo la voz. Naruto miró a Hinata, que estaba de pie junto a la puerta, con la cabeza baja. Lentamente, Naruto levantó su mano derecha hacia ella, con la palma abierta. Elige, dijo Naruto. Una sola palabra. Hinata levantó la vista. Miró a Kurenai, su maestra. Miró a Kiba, su compañero. Miró a Neji, su primo. Y luego miró la mano de Naruto. Esa mano que la había salvado de la oscuridad tantas veces. Sin dudar un segundo, Hinata caminó hacia él y tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Se colocó a su lado, hombro con hombro, enfrentando a los ninjas de Konoha. Hinata. Exclamó Kurenai, sorprendida. ¿Qué haces? Es una locura. Serás marcada como desertora. Piensa en tu padre. Piensa en el clan. Hinata tembló, pero no de miedo. De rabia. ¿Mi padre? Su voz comenzó baja, pero subió de volumen, cargada de 3 años de veneno. ¿El clan que me desprecia? ¿La aldea que celebró su muerte? Hinata, estás confundida, estás bajo estrés emocional, intentó razonar Shino. Cállense. Gritó Hinata. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero sus ojos estaban llenos de fuego. Ustedes no saben nada. Cuando él murió, todo se volvió gris. Me estaba volviendo loca en esa aldea hipócrita. Cada día era una tortura. Apretó la mano de Naruto con fuerza desesperada. Konoha está podrida. Ustedes son hipócritas. Me dejaron sola en la oscuridad. Él miró a Naruto con una adoración que bordeaba la locura. Él es mi luz. Él es real. Su voz bajó a un tono gélido y lógico que asustó a Neji. Prefiero ser una traidora a su lado que una heroína en su aldea de mentiras. Me quedo. Hinata, Kiba dio un paso adelante, con los puños apretados. Te ha lavado el cerebro. Voy a... Kakashi se movió. Destapó su Sharingan por completo. Suficiente. Esto es deserción en tiempo de paz. Hinata Hyuga, Naruto Uzumaki. Entréguense ahora o seré forzado a usar la fuerza letal. Sakura se puso en guardia, con los puños cargados de chakra. Naruto, idiota, deja de corromperla. Naruto no cambió su postura. Seguía sosteniendo la mano de Hinata con suavidad, pero su otra mano, la izquierda, descansaba sobre el pomo de Yamato. Miró a Kakashi.
¿Fuerza letal? De repente, Kakashi parpadeó. En esa fracción de segundo de oscuridad, lo vio. Vio su propio brazo derecho volando por los aires, cortado limpiamente a la altura del hombro. Vio la sangre salpicando las paredes. Vio su cabeza rodando por el suelo de la enfermería. Fue una visión tan vívida, tan real, que Kakashi cayó de rodillas, agarrándose el hombro derecho, hiperventilando, sudando frío. «Kakashi-sensei», gritó Sakura. Kakashi miró su brazo. Estaba intacto. Naruto no se había movido. Ni un milímetro. Había proyectado su intención asesina directamente en el cerebro de Kakashi. Si desenvaino esta espada, dijo Naruto con calma, nadie en esta habitación saldrá vivo. ¿Realmente desean morir hoy por una aldea que nos abandonó? La arena del suelo comenzó a reptar, subiendo por las paredes. Gaara se puso de pie, la arena rodeando a Naruto y Hinata como un escudo protector. Si atacan a mis invitados, dijo el Kazekage con voz de hierro, será una declaración de guerra contra Tsunagakure. Váyanse. Ahora, Kakashi, pálido y temblando por el trauma residual de la visión, se puso de pie con dificultad. Sabía que había perdido. En fuerza y en política. Nos vamos, ordenó, con la voz rota. Misión fallida. El equipo Konoha se retiró, derrotado y humillado. Kiba lanzó una última mirada de odio y dolor a Hinata, quien ni siquiera lo miró. Ella solo tenía ojos para el chico a su lado, esa noche. Una villa privada en los acantilados de Suna. El lugar era lujoso, un regalo del Kazekage. Pero para los dos ocupantes, podría haber sido una cueva y no les habría importado. Estaban solos. Finalmente solos. Naruto estaba sentado en el borde de la cama, sin su gabardina, solo con sus pantalones negros. Su torso desnudo mostraba una musculatura perfecta, compacta y letal. Hinata estaba de pie frente a él. La luz de la luna entraba por la ventana abierta, bañándola en plata. Habían hablado durante horas. Naruto le contó sobre el templo, sobre Esparda, sobre Vergil. Le contó que no buscaba venganza contra Konoha, sino trascenderla. Ser algo más. Hinata le contó sobre las noches de llanto, sobre cómo rompió fotos, sobre cómo golpeó a Sakura, sobre cómo el odio la mantuvo caliente cuando el amor parecía muerto. Pensé que te había perdido para siempre, susurró Hinata. Dio un paso hacia él. No me perderás de nuevo, prometió Naruto. Hinata temblaba. La realidad de tenerlo allí, vivo, respirando, fuerte, era abrumadora. La necesidad de confirmarlo, de poseerlo, de asegurarse de que no era un sueño, se apoderó de ella. Llevó las manos a su propia ropa. Con movimientos torpes por la emoción, deshizo su chaqueta. Luego la malla. La ropa cayó al suelo, un charco de tela olvidada. Quedó expuesta ante él. Pálida, hermosa, vulnerable y valiente a la vez. Naruto abrió los ojos ligeramente, asombrado. No por la desnudez en sí, sino por la ofrenda. Ella le estaba entregando todo. Cuerpo, alma, honor. Tómalo, dijo Hinata, su voz quebrándose, tirándose hacia él, cayendo de rodillas entre sus piernas, abrazando su cintura, besando su pecho desnudo con desesperación. Tómalo todo, Naruto-kun. Todo es tuyo. Siempre ha sido tuyo. Hazme real. Por favor. Naruto sintió la humedad de sus lágrimas y el calor de su piel contra la suya. Algo se rompió dentro de él también. La frialdad de Vergil, la máscara de estoicismo, cedió ante el fuego de la devoción de ella. La tomó por los hombros y la levantó, invirtiendo las posiciones en un movimiento fluido, recostándola sobre la cama. Se colocó sobre ella, sus ojos azules brillando con una intensidad que no era humana, sino divina. No sé mucho sobre el amor, Hinata, admitió Naruto, acariciando su rostro, trazando la línea de su mandíbula con el pulgar. Mi herencia es poder y soledad. Pero tú has demostrado una lealtad que supera la sangre. Hinata jadeó cuando él bajó la cabeza y besó su cuello, un contacto eléctrico que envió escalofríos hasta la punta de sus pies. Si esto es lo que quieres, susurró Naruto contra su piel. Te daré todo lo que soy. Te corresponderé con la misma intensidad. No habrá nadie más. Nunca. Hazlo, suplicó ella, arqueando la espalda, buscando su calor. Ámame, Naruto-kun. Rómpeme y reconstrúyeme. Naruto la besó. No fue un beso dulce. Fue un beso de posesión, hambriento, profundo. Sus cuerpos se entrelazaron, piel contra piel, buscando borrar los 3 años de distancia. No hubo más palabras. Solo suspiros, el roce de la piel, y el sonido de 2 almas rotas fusionándose en una sola entidad completa. La noche se llenó de pasión. Hinata se entregó con una ferocidad que sorprendió a Naruto, arañando su espalda, demandando cada centímetro de él, queriendo fundirse en su existencia.
Y Naruto respondió con un control poderoso que poco a poco se desmoronó, dejando paso a una pasión cruda y honesta. Cuando finalmente se unieron, cuando él se introdujo en ella, el mundo exterior dejó de existir. Ya no había ninjas, ni aldeas, ni demonios. Solo ellos dos, anclados el uno al otro en un mar de sensaciones, encontrando la paz en el centro de la tormenta. El amanecer. El sol comenzaba a teñir el desierto de oro rojo. En la cama, entre sábanas revueltas, Naruto yacía despierto, mirando el techo. Su brazo rodeaba a Hinata, quien dormía profundamente con la cabeza apoyada en su pecho desnudo, abrazándolo como si fuera su salvavidas. Su respiración era tranquila, y había una leve sonrisa en su rostro dormido, la primera sonrisa real en 3 años. Naruto acarició suavemente el cabello oscuro de ella. Sentía una calma que nunca había experimentado. El poder de Esparda seguía allí, vibrando en sus venas, pidiendo conflicto. Pero ahora, tenía un ancla. Miró a la mujer que había traicionado a su mundo por él. Fidelidad y sangre, susurró Naruto a la luz de la mañana. Cerró los ojos, permitiéndose descansar. La guerra vendría pronto. Akatsuki vendría. Konoha vendría. Pero no importaba. Ya no estaba solo. Y cualquiera que intentara tocar lo que era suyo, conocería el verdadero filo de Yamato. Konohagakure. Sala del consejo. El aire en la habitación estaba viciado, cargado de humo de pipa y malas intenciones. Kakashi Hatake acababa de terminar su informe. No hubo adornos, ni excusas. Solo los hechos fríos. Naruto Uzumaki estaba vivo, poseía un poder desconocido de nivel S, y Hinata Hyuga había desertado voluntariamente para unirse a él bajo la protección política de Tsunagakure. El silencio que siguió al informe fue roto por un estruendo. Esa ramera desagradecida. Yashi Hyuga golpeó la mesa con el puño activado por chakra. La madera noble se astilló bajo la presión del Huken. El líder del clan más noble de Konoha estaba temblando, no de tristeza, sino de una furia posesiva que deformaba sus rasgos estoicos. Tenía 3 propuestas de matrimonio sobre mi escritorio. Rugió Yashi, poniéndose de pie. El hijo del daimyo del fuego. El herederos de clan. Todos cancelados. Esa niña estúpida ha escupido sobre el honor del clan Hyuga y me ha costado millones en alianzas políticas. Tsunade Senju, sentada en la cabecera, mantuvo su rostro impasible, una máscara de póker perfecta. Pero por dentro, una pequeña llama de alegría ardía en su pecho. Está vivo, pensó. El mocoso sobrevivió. Y se llevó a la chica con él. Bien por ti, Naruto. Cálmese, Yashi-san, ordenó Tsunade con voz gélida. Insultar a su hija no cambiará la situación geopolítica. Suna nos ha advertido. Si los tocamos, es guerra. Al diablo con Suna. Escutió Yashi. Ella es propiedad del clan Hyuga. Exijo que sea declarada criminal de rango A. Exijo que se envíe un escuadrón de cazadores Anbu inmediatamente. Cuando la traiga de vuelta, Yashi apretó los dientes, sus ojos perlados brillando con crueldad. Le grabaré el sello del pájaro enjaulado en la frente yo mismo. La marcaré como una esclava de la rama secundaria. Aprenderá lo que significa la obediencia desde el suelo, sirviendo el resto de su miserable vida. Una risa seca y cortante resonó desde el otro lado de la mesa. Sume Inuzuka estaba reclinada en su silla, con una sonrisa robuna mostrando sus colmillos. Vaya, Yashi. Parece que tu muñeca perfecta tenía colmillos después de todo, se burló Tsume. ¿Te duele que tu cachorra haya encontrado un macho alfa de verdad y haya dejado tu perrera? Cierra la boca, Inuzuka. Bramó Yashi. Tú no entiendes el valor del Byakugan puro. Entiendo que perdiste, dijo Tsume, encogiéndose de hombros. Y francamente, me alegro. Ese chico, el Uzumaki, si lo que dice Kakashi es cierto, es un depredador. Hinata eligió al león en lugar de a las víboras. Es la decisión más inteligente que ha tomado un Hyuga en décadas. Suficiente. Intervino Koharu, golpeando su bastón. Las disputas personales son irrelevantes. La pérdida del Jinchuriki es el problema real. Danzo, ¿qué opina Raíz? Danzo Shimura, sentado en las sombras, abrió su único ojo visible. El chico es peligroso. Inestable. Y ahora, políticamente protegido por una potencia extranjera, dijo con voz rasposa. Pero sigue siendo el arma de Konoha. No podemos permitir que Suna tenga el control del 9 colas. Debemos recuperarlo. A cualquier costo. Tsunade se cruzó de brazos. No autorizaré una incursión en Suna. Estamos debilitados. Iniciar una guerra ahora sería un suicidio. Naruto y Hinata se quedan donde están por el momento. Se cierra la sesión. Yashi miró a la Hokage con odio apenas disimulado.
Esto no ha terminado, Tsunade. El clan Hyuga recupera lo que es suyo. 1 hora después. Subsuelo de Konoha. Base de raíz. La oscuridad era casi total, solo rota por antorchas distantes. Yashi Hyuga caminaba por los pasillos húmedos, guiado por un Anbu con máscara de porcelana blanca. Llegaron a una sala circular donde Danzo lo esperaba. Hokage, dijo Yashi, usando el título como una promesa, no como un hecho actual. Danzo sonrió levemente. Me alegra que tengamos la misma visión del futuro, Yashi Dono. Tsunade es débil. Su sentimentalismo por el chico Uzumaki está poniendo en riesgo la aldea. Quiero a mi hija, dijo Yashi, yendo al grano. Su voz carecía de cualquier afecto paternal. Era la voz de un dueño reclamando un objeto robado. Y quiero que sufra. Quiero que entienda el error que cometió antes de romperle el espíritu. Y yo quiero al Jinchuriki, respondió Danzo. O al menos, su cuerpo para estudiarlo. Si Suna se niega a entregarlos por la vía diplomática, usaremos la vía de las sombras. Te ofrezco el apoyo total del clan Hyuga en el próximo consejo de selección, propuso Yashi. Mis votos, mi influencia, y mis fondos. A cambio, tú usas tus recursos de raíz para una operación de extracción no oficial. Ignorando a Tsunade. Trato hecho, dijo Danzo. Se levantó y caminó hacia un mapa en la pared. Tengo informes de que no se quedarán en Suna mucho tiempo. El chico es inquieto. Cuando salgan al desierto, mis agentes y tus élites golpearán. Envía a Tokuma, ordenó Yashi. Es mi mejor rastreador. Y dile que no se contenga. Si tiene que romperle las piernas a Hinata para traerla, que lo haga. Así se hará. Víbora y león cazando juntos, sentenció Danzo. Mientras tanto, en Sunagakure, la mañana era fresca y brillante. En la villa privada de los acantilados, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de lino, iluminando una escena de paz doméstica que parecía sacada de otro mundo. Naruto estaba sentado en un cojín en la terraza, con la espalda recta pero relajada. Llevaba una yukata sencilla de algodón azul oscuro. En sus manos sostenía un libro antiguo de poesía que había encontrado en la biblioteca de la villa, El arte de la guerra y la paz. Su aura, que días atrás había sido una tormenta de muerte, ahora estaba tranquila, como un lago en calma. Hinata entró desde la cocina, llevando una bandeja con té de jazmín y galletas de arroz. Caminaba despacio, con una ligera incomodidad en su andar que delataba la intensidad de la noche anterior, pero su rostro estaba iluminado por una sonrisa que eclipsaba al sol del desierto. No había rastro de la chica tímida y tartamuda. Había una mujer plena, embriagada de felicidad. Dejó la bandeja sobre la mesa baja y se sentó al lado de Naruto, pegando su hombro al de él. Buenos días, Naruto-kun, dijo suavemente, sirviendo el té. El aroma floral llenó el aire. Naruto cerró el libro y aceptó la taza. Sus dedos rozaron los de ella, y Hinata se sonrojó violentamente, soltando una risita nerviosa. Buenos días, respondió él. Tomó un sorbo y suspiró. Nunca había tenido una mañana así. Sin gritos. Sin misiones. Sin miradas de odio. Hinata apoyó la cabeza en su hombro, inhalando su aroma. Habrá miles más, Naruto-kun. Te lo prometo. Cada día, despertaremos así. Miles, Naruto saboreó la palabra. Sonaba bien. Se quedaron en silencio, bebiendo el té, disfrutando de la simple presencia del otro. No necesitaban palabras. La conexión que habían forjado en cuerpo y alma la noche anterior seguía vibrando entre ellos, un hilo invisible e irrompible. Hinata miraba el perfil de Naruto, su mandíbula fuerte, sus pestañas blancas, la calma en sus ojos, y sentía que su corazón iba a estallar. Era suyo. Realmente era suyo. Un golpe suave en la puerta rompió la burbuja. Naruto dejó la taza. Su mirada se afiló instantáneamente, volviendo al modo guerrero, pero sin perder la serenidad. Adelante. Un ninja de Suna entró y se inclinó profundamente. Uzumaki-sama, Hyuga-sama. El Kazekage solicita su presencia. Dice que es urgente. Oficina del Kazekage. Gaara estaba detrás de su escritorio, con Temari y Kankuro, aún recuperándose, a sus lados. Sobre la mesa, el pergamino ensangrentado de Sasori estaba desplegado. Naruto y Hinata entraron. Hinata caminaba medio paso detrás de Naruto, no por su misión, sino como su guardia y compañera. ¿Novedades?, preguntó Naruto. La anciana Chiyo descifró el código, dijo Gaara, señalando el mapa. Sasori tenía un espía infiltrado en las filas de Orochimaru. Tenían una reunión programada para dentro de 10 días. ¿Dónde?, preguntó Naruto. En el puente Tenchi, en el país de la hierba, respondió Temari. Es una oportunidad única.
Si capturamos a ese espía, podríamos encontrar la ubicación de Orochimaru. Y de Sasuke Uchiha. El nombre Sasuke flotó en la habitación. La expresión de Naruto no cambió, pero la temperatura en la oficina bajó varios grados. Sus ojos cian se oscurecieron, pasando del color del cielo al color del hielo profundo. No era ira. No era el berrinche de un niño que quiere recuperar a su amigo. Era la frialdad de un juez que ha dictado sentencia. Sasuke, murmuró Naruto. Apretó el puño, sintiendo el fantasma de un dolor antiguo en su pecho, donde el Chidori había impactado años atrás. Tengo una deuda que cobrar. Y una conversación pendiente con esa serpiente. Podría ser una trampa, advirtió Kankuro. Orochimaru es astuto. Las trampas se hacen para atrapar bestias, dijo Naruto, dándose la vuelta. Pero no funcionan contra demonios. Naruto, dijo Gaara. ¿Irás? Sí. Es hora de cerrar el ciclo. Naruto comenzó a caminar hacia la puerta. Hinata se movió instantáneamente para seguirlo, pegándose a su brazo, aferrándose a su manga con posesividad. A donde vayas, yo voy, declaró Hinata, mirando a los hermanos de la arena con desafío, como si esperara que intentaran detenerla. Naruto la miró y asintió levemente. Lo sé. Prepara tu equipo. Nos vamos en 1 hora. Salieron de la oficina del Café Kage caminando con paso tranquilo, sincronizado. No parecían dos ninjas yendo a una posible zona de guerra contra Sanins legendarios. Parecían una pareja saliendo a dar un paseo matutino, pero su sombra se proyectaba larga y oscura sobre el suelo de Suna. El león y su princesa marchaban hacia el norte, y la víbora que los esperaba no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. El puente Tenchi crujía ominosamente bajo la presión implacable del viento que aullaba a través del cañón, un esqueleto de madera podrida suspendido precariamente sobre un abismo sin fondo donde un río rugía invisible en la oscuridad. La atmósfera estaba cargada de una electricidad estática, una quietud antinatural y pesada, como si el bosque mismo contuviera la respiración, consciente de la violencia inminente que estaba a punto de profanar su silencio. Kabuto Yakushi estaba de pie en el centro exacto del puente, una figura solitaria envuelta en su capa granate que ondeaba violentamente con las ráfagas de aire helado. No llevaba disfraz. Ajustó sus gafas redondas con un gesto nervioso, el sudor frío perlando su frente a pesar de la temperatura. Estaba allí como el cebo, el espía doble, esperando la llegada de Sasori de la arena roja. El plan maestro del Orochimaru era simple pero brutal. Emboscar a Akatsuki, eliminarlo antes de que pudiera reaccionar y asegurar que la organización dejara de ser una molestia en sus planes de inmortalidad. Pero Sasori no llegaba. Los minutos se estiraban como horas. El sol comenzaba a ocultarse tras nubes de plomo, tiñendo el cielo de un gris enfermizo. A 300 metros de distancia, mimetizado perfectamente con la corteza rugosa de un roble milenario gracias a un jutsu de camuflaje de alto nivel, Orochimaru observaba con una impaciencia creciente. Sus ojos dorados de reptil, con pupilas verticales que se dilataban y contraían, escaneaban obsesivamente el extremo sur del puente. Se retrasa, siseó el Sannin para sí mismo, su lengua larga y bífida probando el aire en busca de cualquier rastro químico de marionetas o veneno. ¿Acaso ese viejo titiritero senil sospechó algo? ¿O Akatsuki ha decidido cambiar las reglas del juego? Orochimaru, un veterano endurecido en los horrores de 2 grandes guerras ninja, confiaba ciegamente en sus instintos de supervivencia. Eran esos instintos los que le habían permitido escapar de la muerte una y otra vez. Pero incluso sus sentidos, agudizados hasta lo inhumano por décadas de experimentos prohibidos y modificaciones corporales, no detectaron la anomalía en el flujo del destino hasta que fue demasiado tarde. En el extremo norte, ocultos en la penumbra densa de la línea de árboles, 2 depredadores apex observaban a la presa con la frialdad de quien mira insectos. Hinata Hyuga tenía el Byakugan activado al máximo de su capacidad. Las venas alrededor de sus sienes pulsaban furiosamente, bombeando chakra a sus nervios ópticos. Su visión penetraba la madera, la roca, la distancia y el engaño. Veía el mundo en espectros de chakra. Ahí están, Naruto-kun, susurró Hinata, su voz apenas un hilo de acero frío. El de gafas, Kabuto, está expuesto en el puente como un sacrificio. Pero la serpiente, la verdadera amenaza, está escondida, fusionada con un roble a 300 metros al noreste. Su firma de calor es baja, casi indetectable, pero su chakra es una mancha negra y viscosa en el tejido de la realidad. Naruto Uzumaki, de pie junto a ella con los brazos cruzados sobre su pecho, asintió levemente. El viento agitó su cabello blanco hacia atrás, revelando un rostro esculpido en mármol, carente de miedo o duda.
Su gabardina azul oscura, bordada con hilos de plata, se mecía suavemente. Esconderse es inútil ante nosotros, dijo Naruto con un tono monocorde. Su mano izquierda bajó lentamente, acariciando el aire hasta descansar sobre la vaina negra de Yamato. No vine hasta aquí para jugar a las escondidas con alimañas. Vine a limpiar la basura. Sin previo aviso, sin acumulación de chakra visible, sin sellos de manos, sin gritos de batalla, Naruto desenfundó. La hoja de Yamato brilló un instante fuera de la vaina, un destello de luz pura en la oscuridad del bosque, y regresó a ella con un clic metálico que resonó como un trueno distante. Lanzó un corte al vacío. No hacia Kabuto. Hacia el bosque profundo. Hacia el noreste. Void slash. La realidad se distorsionó. Una media luna de energía cinética pura y vacío absoluto salió disparada desde su posición. La onda de choque viajó a una velocidad hipersónica, ignorando la distancia, ignorando la resistencia del viento, ignorando la física convencional. El bosque en su trayectoria no fue empujado, fue borrado. Un sendero de destrucción de 10 metros de ancho se abrió instantáneamente a través de la vegetación, los árboles centenarios desintegrándose en astillas microscópicas y polvo de madera antes de que pudieran siquiera caer. En el roble, Orochimaru abrió los ojos desorbitados. El instinto gritó muerte. No tuvo tiempo de esquivar. No tuvo tiempo de hacer sellos de sustitución. La onda de vacío golpeó el árbol y al Sannin que se ocultaba en él. Slash. El roble explotó en una lluvia de astillas, y el cuerpo de Orochimaru fue cortado limpiamente por la mitad, a la altura exacta de la cintura. Su torso salió volando hacia la derecha, girando en el aire, sus piernas hacia la izquierda, en medio de una lluvia torrencial de sangre, vísceras y fluidos extraños que manchó las hojas verdes de un rojo carmesí brillante. En el puente, Kabuto se giró violentamente al escuchar el estruendo apocalíptico detrás de él. Sus ojos se abrieron detrás de las lentes al ver la devastación. Lord Orochimaru. Gritó, su voz quebrándose por el pánico genuino, viendo los restos mutilados de su maestro caer al suelo húmedo del bosque. Desde la oscuridad del túnel recién cortado en la vegetación, Naruto y Hinata emergieron caminando. El sonido rítmico de sus pasos sobre la tierra revuelta era el único ruido en el valle silencioso. El torso de Orochimaru se retorció en el suelo, una visión de pesadilla. De la herida abierta en su cintura, miles de serpientes pequeñas, blancas y viscosas, surgieron frenéticamente, uniéndose como hilos de carne viva para buscar sus piernas y reconectar las dos mitades de su cuerpo. El Sannin se puso de pie, tambaleándose, cubierto de su propia sangre y baba regenerativa, respirando con dificultad. Sus ojos amarillos, llenos de odio y confusión, se clavaron en la figura que se acercaba entre el polvo. Entrecerró los ojos. Veía el cabello blanco. Veía la espada demoníaca. Veía el poder abrumador. Pero no reconocía el rostro. ¿Quién? Balbuceó Orochimaru, su voz ronca por el dolor del corte espiritual. ¿Jiraiya envió a un mercenario de élite? No, ese chakra no es humano, es antiguo. Naruto se detuvo a 10 metros de él, manteniendo una distancia que era tanto una burla como una invitación. Ladeó la cabeza, y un mechón rebelde cayó sobre su frente, dándole un aire de elegancia despreocupada. ¿Tanto te afectó la vejez, serpiente? Preguntó Naruto con una frialdad que heló la sangre de Kabuto. O tal vez es que nunca te dignaste a mirarme realmente, considerándome solo un contenedor. Orochimaru se congeló. Esa voz. Esos ojos azules, que antes rebosaban calidez ingenua, ahora eran gélidos como el noveno círculo del infierno. La realización golpeó al Sannin más fuerte que el corte físico, sacudiendo los cimientos de su arrogancia. Naruto. Susurró, incrédulo. Una sonrisa grotesca, mezcla de incredulidad y fascinación científica, comenzó a estirar sus labios pálidos. Kukuku. Imposible. Naruto Uzumaki. El Sannin se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano. Mírate. Ese cuerpo, ya no es humano. Esa densidad muscular comprimida, esa aura que se siente como un abismo sin fondo, ¿qué te hiciste? ¿El QB está, silencioso? ¿Dormido? ¿O acaso lo has asimilado? Es magnífico. Quiero abrirte en canal ahora mismo y ver qué clase de monstruo has cultivado en mi ausencia. Sigues siendo un científico patético, respondió Naruto, aburrido, sacudiéndose una mota de polvo invisible de su manga. Solo ves carne donde hay poder absoluto. Kabuto, recuperándose del shock inicial, saltó desde el puente para aterrizar frente a Orochimaru, activando sus bisturís de chakra en ambas manos. Sus gafas brillaron con una intención asesina leal y fanática. ¿Cómo te atreves a lastimar a Lord Orochimaru?
gritó Kabuto, lanzándose hacia Naruto a una velocidad de nivel Jounin de élite. Eres solo un sujeto de prueba glorificado. Te cortaré los tendones y te haré arrastrarte para pedir perdón. El ataque de Kabuto era perfecto, dirigido a los puntos motrices de las piernas de Naruto. Preciso. Quirúrgico. Letal. Naruto ni siquiera miró hacia abajo. No necesitaba hacerlo. Su reina estaba allí. Una estela azul fluida, como agua en movimiento, se interpuso en el camino. Hinata Hyuga se deslizó frente a su amado con una gracia espectral. No bloqueó el ataque de Kabuto rígidamente. Sus manos se movieron trazando círculos perfectos en el aire, dejando tras de sí líneas persistentes de chakra azul brillante, como si estuviera pintando con tinta invisible en el lienzo de la realidad. Nuevo estilo Huken, susurró Hinata, sus ojos perlados fijos en el alma de Kabuto. Cuando la mano cargada de chakra quirúrgico de Kabuto estaba a centímetros de ella, Hinata interceptó su muñeca no con fuerza, sino con el dorso de su mano derecha en un ángulo oblicuo. Con un movimiento circular suave, casi hipnótico, redirigió la fuerza bruta del ataque. Kabuto sintió que su propio impulso se volvía contra él, desequilibrándolo violentamente hacia adelante, exponiendo su torso. Palma de agua que fluye. Hinata fluyó alrededor de su guardia, abierta como un río sorteando una piedra. Su aura azul se intensificó, volviéndose turbulenta, cambiando de la suavidad del agua a la dureza del granito en una fracción de segundo. Roca aplastante. Exclamó. Sus palmas se convirtieron en borrones de velocidad. Fue una metralla de golpes. Una secuencia brutal y rápida de impactos precisos en el pecho de Kabuto. No era el Huken suave de 64 palmas que solo cierra puntos. Era un bombardeo concentrado y devastador que enviaba ondas de choque a través de la carne, reventando capilares y fracturando huesos con la fuerza de una luz. Interpolación de colmillos. Con un último golpe de dos dedos aplicados con precisión quirúrgica en el esternón, Hinata liberó toda la energía acumulada. Crack. El pecho de Kabuto se hundió visiblemente. El sonido de costillas rompiéndose y perforando órganos fue repugnante y seco. El espía salió disparado hacia atrás como una muñeca de trapo, rebotando violentamente contra las rocas y cayendo al suelo, tosiendo sangre negra mezclada con trozos de tejido pulmonar. Hinata volvió a su postura fluida, sus manos dibujando ondas azules residuales en el aire, creando una barrera impenetrable entre el enemigo y su rey. No te atrevas, dijo Hinata, sus ojos perlados brillando con una mezcla aterradora de serenidad mortal y locura de amor. No te atrevas a acercarte a mi amado con tus manos sucias. Si vuelves a respirar en su dirección, te detendré el corazón. Naruto miró la espalda de Hinata. Una leve sonrisa de orgullo y posesión cruzó su rostro. Bien hecho. Orochimaru, viendo a su mejor soldado, un ninja nivel Kakashi, ser desmantelado y humillado en segundos por una chica que consideraba débil, soltó una carcajada seca y rasposa. Interesante. La niña Hyuga también ha evolucionado. ¡Qué pareja tan monstruosa! Pero tú, Naruto, ¿has venido por él? Orochimaru señaló hacia el norte con su barbilla pálida. ¿Has venido a salvar a tu precioso Sasuke-kun? Él es mío ahora. Es más fuerte. Más perfecto. Tú sigues siendo el niño abandonado que llora por sus lazos rotos. La mención de Sasuke no provocó la explosión de ira que Orochimaru esperaba. No hubo ojos rojos, ni gritos, ni discursos sobre la amistad. La expresión de Naruto se volvió de piedra. Indiferencia absoluta. ¿Salvarlo? Naruto lo miró como si Orochimaru hubiera dicho una estupidez monumental. No vine a salvar a nadie. Sasuke es una deuda impaga. Y tú eres el acreedor fraudulento que se interpone en mi cobro. No me importa su destino, solo me importa saldar la cuenta. Orochimaru frunció el ceño. Esa indiferencia era real. El chico ya no tenía ataduras. Eso lo hacía infinitamente más peligroso. Entonces muere con tu arrogancia. Bramó Orochimaru. El Sannin abrió la boca de manera inhumana y vomitó la espada Kusanagi. La hoja legendaria se extendió decenas de metros en un instante, buscando empalar el corazón de Naruto con la velocidad de una bala. Naruto levantó a Yamato. Clan. Acero divino contra acero maldito. Orochimaru atacó con una furia salvaje, su cuello estirándose como una serpiente gigante, la espada atacando desde ángulos imposibles, arriba, abajo, atrás, en espiral. Era un torbellino de muerte diseñado para abrumar a cualquier espadachín. Pero Naruto era la perfección técnica. Permaneció en su lugar, sin mover los pies. Solo movía su brazo derecho y su muñeca. Clean. Clan. Zin. Cada estocada de la Kusanagi era desviada milimétricamente.
No bloqueada fuerza contra fuerza, sino desviada lo justo para que la hoja pasara rozando su ropa sin tocarla, desperdiciando la energía del Sannin. Tu técnica es descuidada, dijo Naruto, aburrido. En un parpadeo, Naruto cortó el brazo derecho de Orochimaru. La extremidad cayó al suelo, aún sujetando la Kusanagi. Predecible. Naruto giró sobre su talón y cortó el brazo izquierdo del Sannin antes de que pudiera hacer un sello. Aburrido. Un corte ascendente partió la mandíbula inferior de Orochimaru, silenciando sus risas. El Sannin retrocedió, su cuerpo cayendo a pedazos, solo para regenerarse de nuevo en una masa viscosa de serpientes, emergiendo con una nueva piel, jadeando por el esfuerzo de gastar tanto chakra. ¡Maldito seas!, gritó Orochimaru. Jutsu. Formación de 10.000 serpientes, Mandara no Jin. Orochimaru se arrodilló y vomitó sobre el suelo. La tierra se rompió y una ola gigantesca, un tsunami literal de miles de serpientes venenosas, surgió de su boca. La marea de carne, escamas y colmillos se precipitó hacia Naruto, cubriendo todo el ancho del cañón, amenazando con ahogarlo y devorarlo. Naruto miró la ola que se le venía encima. Levantó su mano libre hacia el cielo, con los dedos extendidos. Spirales Wars. El aire brilló. Alrededor de Naruto, aparecieron decenas de espadas espectrales de energía azul cian. Giraron a velocidades hipersónicas alrededor de su cuerpo, convirtiéndose en un anillo de destrucción, una licuadora de energía pura. Naruto comenzó a caminar hacia la ola de serpientes. La carnicería fue absoluta. En el momento en que los reptiles intentaron tocarlo, fueron triturados. Carne, sangre y escamas volaron en todas direcciones. Naruto avanzaba a través de la marea de muerte como un dios intocable, sus pasos resonando sobre la sangre de las invocaciones, protegido por su barrera ofensiva que reducía todo a pasta roja. Maldición. Orochimaru, jadeando, decidió usar su carta de triunfo. No tenía opción. Este chico estaba en otra liga. Se transformó. Su cuerpo se expandió, sus huesos crujieron y se alargaron. Se convirtió en la monstruosa hidra de 8 cabezas. Una bestia colosal blanca que hacía temblar el cañón con su peso, sus 8 cabezas rugiendo al cielo, empequeñeciendo el puente y los árboles. Te aplastaré como al insecto que eres. Rugieron las 8 cabezas al unísono, lanzándose hacia él para devorarlo de un solo bocado. Naruto miró a la bestia gigante. Envainó lentamente a Yamato y adoptó una postura baja, flexionando las rodillas, su mano derecha sobre la empuñadura. Demasiado grande, dijo Naruto con desdén. Un blanco fácil. El aura azul estalló. Judgment Cut. No hubo movimiento visible. Naruto no desapareció. Simplemente, desenvainó y envainó en el mismo nanosegundo. En el aire, frente a las 8 cabezas que cargaban, el espacio se rompió. Una esfera masiva de distorsión púrpura apareció de la nada, atrapando los cuellos de la bestia. No hubo explosión. Hubo silencio. Y luego, las 8 cabezas gigantescas se deslizaron de sus cuellos, cortadas limpiamente en múltiples secciones asimétricas. La sangre llovió sobre el río como una cascada carmesí. El cuerpo masivo de la hidra colapsó, y Orochimaru fue expulsado violentamente de la técnica, cayendo al suelo en su forma humana, cubierto de cortes profundos que su regeneración ya no podía curar lo suficientemente rápido. Estaba agotado, su chakra drenado. Naruto caminó hacia él. La presión del aire que emanaba empujaba a Orochimaru hacia atrás, arrastrándolo por la tierra. Dime dónde está, ordenó Naruto. Orochimaru miró a Kabuto, que yacía inconsciente y con el pecho hundido a unos metros. El Sannin sabía que había perdido esta batalla. Necesitaba huir, reagruparse y estudiar a este nuevo espécimen desde lejos. Extendió sus brazos, que se transformaron en serpientes elásticas, y agarró el cuerpo destrozado de Kabuto, atrayéndolo hacia él. Kukuku, espléndido. Eres una pesadilla, Naruto-kun, dijo Orochimaru, sonriendo con sangre en los dientes mientras su cuerpo comenzaba a hundirse en el lodo, llevándose a su sirviente. Si tanto lo quieres, encuéntranos. Sasuke te espera en el infierno. El Sannin se fundió con el suelo y huyó bajo tierra, escapando como la alimaña que era, llevándose a Kabuto con él. Naruto hizo ademán de perseguirlo, levantando a Yamato para lanzar un corte que partiría la corteza terrestre. Naruto-kun, espera. Llamó Hinata. Naruto se detuvo, con la mano en la espada, el aura azul desvaneciéndose lentamente. Hinata corrió a su lado, desactivando su Byakugan pero manteniendo una sonrisa satisfecha y cruel. No es necesario gastar energía persiguiendo ratas, dijo Hinata. Durante mi ráfaga de golpes, inyecté una firma de chakra especial en el sistema circulatorio de Kabuto.
Es una marca de rastreo persistente. Puedo verlo, se están moviendo bajo tierra hacia el norte a gran velocidad. Hinata caminó hacia Naruto, sus ojos brillando con devoción. Sabemos exactamente dónde es la guarida. No pueden esconderse. Naruto la miró, impresionado, y envainó su espada. Perfecto. Caminaron juntos hacia el norte, dejando atrás el puente destruido y la sangre de la hidra. Naruto no miró atrás. Vamos a hacerle una visita a mi viejo amigo. Hinata se pegó a su brazo, abrazándolo con fuerza, buscando su calor después de la batalla. Miró a Naruto con curiosidad. Naruto-kun, cuando lo encontremos, ¿lo matarás? Naruto miró al horizonte, sus ojos azules brillando con una luz peligrosa y divertida, carente de cualquier piedad o nostalgia. No, respondió con una sonrisa fría. La muerte es demasiado rápida. Por ahora, solo vamos a humillarlo. Quiero ver cuánto se rompe su orgullo perfecto cuando se dé cuenta de que ya no es el centro del universo. Lo haremos por pura diversión. El viento sopló en el puente Tenchi, llevándose el olor a serpiente muerta y dejando solo el aroma de la cacería que apenas comenzaba. Los bosques densos y húmedos del país de la hierba ocultaban secretos ancestrales bajo sus raíces retorcidas. La vegetación era espesa, un manto verde oscuro que sofocaba el sonido y filtraba la luz del sol hasta convertirla en un crepúsculo perpetuo, un sudario perfecto para esconder nidos de víboras y traidores. Bajo el suelo fértil y rocoso, Orochimaru había construido uno de sus santuarios más protegidos, una fortaleza inversa diseñada para resistir asedios de naciones enteras, creyéndose intocable en su abismo. Pero ninguna madriguera es lo suficientemente profunda cuando el cielo mismo decide caer sobre ella con la furia de un dios castigador. Naruto Uzumaki estaba de pie en un pequeño claro del bosque, con la brisa agitando los faldones de su gabardina azul oscura, cuyos bordados de plata brillaban débilmente en la penumbra. Su presencia no era la de un ninja que se oculta, era la de una fuerza de la naturaleza que espera el momento de desatarse. A su lado, Hinata Hyuga mantenía su Byakugan activo, las venas alrededor de sus ojos pulsando rítmicamente mientras su visión penetraba la tierra, las raíces, el agua subterránea y la roca madre. Lo encontré, Naruto-kun, dijo Hinata, su voz fría, precisa y carente de duda. 40 metros bajo tierra, protegido por 3 capas de sellos de detección y una barrera de chakra sensorial. Está en una sala amplia de entrenamiento. Está solo. Bien, dijo Naruto, sin mirar hacia abajo, sus ojos fijos en el horizonte como si pudiera ver el destino mismo. Vamos a saludar. Naruto no buscó una puerta. No buscó una ventilación. No buscó una llave. Su mano izquierda acarició la empuñadura de Yamato, pero solo para liberar el sello de presión con un suave clic. Desenfundó en un borrón vertical que el ojo humano no podría seguir, un movimiento que desafiaba la física. Void Slash. Ski Splitter. Una cuchilla de vacío comprimido, de 50 metros de longitud, se disparó hacia el suelo desde el filo de la katana. No hubo sonido al principio, solo la luz del espacio siendo cortado. Luego, la tierra gritó. El suelo del país de la hierba se abrió como una herida quirúrgica. Árboles centenarios fueron partidos por la mitad a lo largo de sus troncos, cayendo a los lados. La roca sólida se pulverizó. La luz del sol penetró violentamente en la oscuridad subterránea, persiguiendo al corte que descendía imparable hacia el corazón de la guarida, devorando piedra y acero por igual. En las profundidades, el aire estaba viciado y olía a sangre seca y ozono. Sasuke Uchiha estaba de pie en el centro de su sala de entrenamiento, rodeado por los cadáveres de cientos de ninjas del sonido. Estaba envainando su espada Kusanagi con un movimiento lento y deliberado, disfrutando del silencio de la matanza. Ni una gota de sudor manchaba su frente. La marca de maldición en su cuello pulsaba suavemente, reaccionando a su sed de sangre satisfecha. Se sentía invencible. Un dios entre insectos. Entonces, el techo del mundo explotó. No fue un derrumbe gradual. Fue una aniquilación instantánea. Sasuke saltó hacia atrás con reflejos sobrenaturales, esquivando por milímetros una columna de luz cegadora y toneladas de roca que aplastaron el lugar donde había estado respirando una fracción de segundo antes. La onda expansiva lo lanzó contra la pared lejana, sacudiendo sus huesos. El polvo llenó la sala, denso, asfixiante y gris. 2 figuras descendieron por el haz de luz como ángeles vengadores, aterrizando sobre la montaña de escombros con una calma insultante. Sus botas apenas hicieron ruido al tocar las rocas rotas. Sasuke entrecerró los ojos, tosiendo y cubriéndose la boca con el brazo. Cuando la nube se disipó lentamente, su Sharingan se activó instantáneamente, girando en rojo sangre, buscando amenazas. Analizó a los intrusos. El primero era un chico de su edad.
Alto. Cabello blanco peinado hacia atrás. Una gabardina azul que denotaba poder y realeza. Sasuke frunció el ceño. ¿No lo conocía, o sí? Su Sharingan penetró la superficie. Vio la estructura del chakra. Vio las marcas. 3 líneas tenues en cada mejilla. Su corazón dio un vuelco violento. Imposible. Luego miró a la mujer. Cabello oscuro, ojos blancos perlados, postura de combate fluida y letal. ¿Naruto? Sasuke soltó una risa incrédula, bajando la guardia por pura sorpresa, como si viera un fantasma. ¿Y la heredera Hyuga? Su mirada pasó a Hinata con un desprecio palpable. Hinata, ¿verdad? ¿Qué hace la princesa tímida y tartamuda de Konoha en un agujero como este? ¿Viniste a morir con el perdedor? Hinata no respondió con palabras. Flexionó sus rodillas, el chakra azul fluyendo alrededor de sus manos como agua turbulenta, sus ojos fijos en la yugular de Uchiha como un depredador mirando una presa herida. Basura, susurró ella. Tranquila, dijo Naruto, dando un paso adelante, bajando del montículo de escombros con una elegancia que irritaba. Miró a Sasuke como quien mira una mancha de moho en una pared inmaculada. Te ves terrible, Sasuke. Como una rata acorralada que ha olvidado cómo es la luz del sol. El rostro de Sasuke se torció en una mueca de incredulidad y odio. ¿Por qué? Susurró Sasuke, apretando los dientes. ¿Por qué sigues vivo? Yo te maté. Sentí como tu corazón dejaba de latir en el Valle del Fin. Vi cómo tu vida se apagaba. Deberías ser un cadáver pudriéndose en el río. Tu mayor error, Sasuke, dijo Naruto con calma, sus botas resonando en la roca, fue creer que tenías la capacidad de matarme aquel día. Tu percepción de la muerte es tan limitada como tu poder. Cállate. Gritó Sasuke, su mano volando hacia la empuñadura de su espada. Si sobreviviste por suerte, entonces corregiré el error ahora mismo. Te cortaré la cabeza y me aseguraré de quemar los restos. Sasuke desapareció. Shunshin no Jutsu. Su velocidad había aumentado exponencialmente en 3 años. Apareció instantáneamente detrás de la espalda de Naruto, un borrón de muerte. La espada Kusanagi, una hoja legendaria capaz de cortar diamante e imbuida en chakra de rayo de alta frecuencia, silbó hacia el cuello de Naruto. Un corte decapitador perfecto. Muere. Naruto no se giró, no buscó a Yamato. No hizo sellos, simplemente levantó su mano derecha hacia atrás, con los dedos extendidos y relajados. Clink. El sonido no fue de carne siendo cortada. Fue el sonido seco y agudo de metal chocando contra una barrera impenetrable de poder absoluto. El tiempo pareció detenerse en la sala. Sasuke abrió los ojos, horrorizado, el sudor frío bajando instantáneamente por su sien. Naruto había atrapado la hoja de la Kusanagi entre su dedo índice y su pulgar desnudos. El filo, cargado de electricidad letal y fuerza asesina, se detuvo en seco contra su piel. No había sangre. No había corte. Era como si la piel de Naruto fuera más dura que el acero divino. ¿Kuke? Balbuceó Sasuke, empujando con toda su fuerza, inyectando más chakra Raidon, haciendo que la hoja chillara y vibrara. Es la espada Kusanagi. Corta cualquier cosa. Es imposible. Naruto giró la cabeza ligeramente, mostrándole a Sasuke una mirada de aburrimiento total. Lento, dijo Naruto. Naruto torció ligeramente la muñeca mientras sostenía la hoja con los dedos. Sasuke sintió una fuerza irresistible tirando de él, desequilibrándolo. Naruto soltó la espada de golpe, aprovechando el desequilibrio, agarró a Sasuke por la pechera de su camisa abierta y lo lanzó violentamente contra la pared opuesta como si fuera un muñeco de trapo. Sasuke voló 10 metros, estrellándose contra la roca sólida. Crack. La pared se agrietó en forma de telaraña tras su espalda. Sasuke cayó al suelo, escutiendo saliva, aturdido, pero su furia era mayor que su dolor. ¡Maldito! El Uchiha se levantó rápidamente, las marcas negras de la maldición extendiéndose por la mitad de su rostro. Hizo sellos de mano a una velocidad vertiginosa. No te burles de mí. Estilo de fuego. Jutsu gran bola de fuego. Inhaló y escupió una esfera masiva de fuego que rugió hacia Naruto, llenando el túnel de calor abrasador, derritiendo la roca del suelo a su paso. Naruto no se movió. No desenvainó. Sujetando la vaina de Yamato con la mano izquierda, apuntó hacia el fuego como si fuera un rifle. Hizo un movimiento de estocada rápido hacia adelante con la vaina envainada. Estocada del vacío. Una bala de aire comprimido, un cañón de vacío invisible, salió disparada desde la punta de la vaina. El proyectil de viento perforó el centro de la bola de fuego, dispersando las llamas violentamente hacia afuera. El fuego no lo tocó. La estocada invisible continuó su trayectoria y golpeó a Sasuke directamente en el pecho. ¡Bum!
Sasuke salió disparado hacia atrás como si hubiera sido golpeado por un tren. Atravesó el primer muro de la sala de entrenamiento. Atravesó el segundo muro del pasillo. Atravesó un tercer muro de roca sólida antes de detenerse, enterrado bajo una pila de escombros en una sala adyacente. Silencio y polvo. Unos segundos después, un chakra morado y siniestro estalló entre los escombros. Sasuke emergió, con la marca de maldición activada en fase 1, cubriendo su piel con llamas negras. Sus ojos Sharingan giraban locamente. «Te mataré», rugió, lanzándose de vuelta al combate a una velocidad sónica. Apareció frente a Naruto, su mano izquierda crepitando con el sonido de 1000 pájaros. Chidori. Sasuke lanzó el golpe directo al corazón de Naruto. Naruto no esquivó. Levantó su mano y atrapó la muñeca de Sasuke en pleno vuelo, deteniendo el Chidori en seco. Sasuke miró a Naruto, paralizado. Era la misma humillación que Itachi le había hecho años atrás. «Te falta odio», eso había dicho tu hermano en aquel entonces, ¿no? Naruto lo miró con frialdad. Crack. Naruto apretó. El sonido de la muñeca de Sasuke rompiéndose fue audible en toda la sala. El Chidori se disipó instantáneamente. Sasuke gritó de dolor, pero el grito fue cortado de golpe. Naruto levantó la rodilla y la enterró en el estómago de Sasuke con la fuerza de un pistón hidráulico. ¡Bam! Los ojos de Sasuke se pusieron en blanco. Sintió que sus órganos se licuaban. Vomitó una bocanada de sangre y bilis. El impacto lo levantó del suelo, enviándolo hacia arriba. Sasuke flotó en el aire por un segundo, aturdido, incapaz de respirar. Naruto desapareció. El tiempo pareció congelarse. Luego reapareció instantáneamente arriba de Sasuke, flotando en el aire, mirándolo hacia abajo. Al suelo, perro. Naruto giró su cuerpo y descargó un golpe de martillo con ambos puños entrelazados sobre la espalda de Sasuke. ¡Kaboom! Sasuke cayó como un meteorito. El impacto contra el suelo creó una zanja profunda, una trinchera de roca pulverizada de 6 metros de largo. El cuerpo de Sasuke rebotó en el fondo del cráter, sus huesos crujiendo. Sasuke yacía en el fondo de la zanja, sangrando, roto. Pero la humillación encendió algo oscuro en su interior. Su ego no podía permitir esto. «No», gritó, su voz distorsionada. El chakra morado explotó. La piel de Sasuke se volvió gris. Su cabello creció y se volvió azul. Unas manos en forma de alas brotaron de su espalda. Sello maldito nivel 2. La transformación monstruosa. Sasuke se levantó, rugiendo como una bestia, el poder fluyendo por sus venas, listo para destrozar a Naruto con sus garras. «Te despedazaré». Sasuke se preparó para saltar. No tuvo tiempo. En el nanosegundo en que terminó su transformación, la mano de Naruto ya estaba allí. Naruto había aparecido frente a él, atravesando su guardia, y su mano abierta agarró la cara transformada de Sasuke, cubriendo sus ojos y nariz por completo. Demasiado ruidoso. Naruto empujó hacia abajo. No fue un empujón normal. Fue una sentencia. Estampó la cabeza del Sasuke transformado contra el suelo con tal violencia que el cráter se expandió. Las grietas se extendieron por 10 metros en todas direcciones, como un terremoto localizado. La cabeza de Sasuke se hundió en la roca. Naruto después lo agarró por una de sus piernas transformadas y saltó hacia atrás. Con un movimiento de látigo inhumano, estrelló el cuerpo de Uchiha contra el suelo nuevamente. La velocidad fue tal que el sonido del impacto llegó con retraso. Whip crack. El cuerpo de Sasuke rebotó, su transformación parpadeando, incapaz de mantener la forma ante tal daño físico. Sasuke quedó tendido, las alas rotas, la piel volviendo a la normalidad, bañado en su propia sangre. Estaba destruido. No había pelea. Era una ejecución. Sasuke, apenas consciente, con la visión nublada por la sangre, intentó su último recurso patético. «Mírame». Graznó, activando su Sharingan al máximo. Espacio mental de Naruto. Sasuke apareció en el vacío de obsidiana. Esperaba ver al Kyuubi para controlarlo, pero vio el trono. Vio a Naruto sentado como un dios demonio, mirándolo desde una altura infinita, rodeado de fuego azul. Sasuke intentó lanzar su genjutsu, pero el Naruto del trono simplemente levantó un dedo. Silencio. La presión espiritual cayó sobre Sasuke como una montaña. Sasuke cayó de rodillas en el suelo mental, sus ojos sangrando, su mente gritando bajo el peso de una existencia superior. «Eres patético, incluso aquí», retumbó la voz de Naruto. «No eres un vengador. Eres un niño asustado. Fuera. Mundo real». Sasuke gritó, arqueándose en el suelo mientras sus ojos físicos sangraban profusamente. El rechazo mental terminó de romper lo poco que quedaba de él. Orochimaru apareció corriendo desde las sombras, cojeando.
Vio a su preciado contenedor convertido en una masa sanguinolenta. Sasuke-kun. Naruto miró a Sasuke. Puso su bota sobre el pecho de Uchiha y presionó, sacándole un gemido agónico. Podría matarte, dijo Naruto con voz tranquila. Pero no vales el filo de mi espada. Vive con tu vergüenza, Sasuke. Retiró el pie y le dio la espalda. Vámonos, Hinata. Hinata caminó hacia Sasuke, lo miró con asco y escupió sobre su camisa ensangrentada. Basura, susurró. Naruto y Hinata saltaron hacia la luz, dejando a Sasuke llorando lágrimas de sangre y rabia, consolado por una serpiente, dándose cuenta de que su venganza era un chiste para el verdadero poder. El viaje de regreso desde el país de la hierba hacia el vasto desierto de Suna fue silencioso, pero no era el silencio tenso de una misión peligrosa. Era un silencio cómodo, casi sagrado. El sol del mediodía caía a plomo sobre las dunas infinitas, haciendo brillar la arena como un mar de diamantes dorados, pero el calor opresivo parecía no tocar a la pareja que caminaba con paso tranquilo. Hinata caminaba pegada a Naruto, su brazo entrelazado con el de él, su cabeza apoyada ligeramente en su hombro cubierto por la gabardina azul. Naruto, por su parte, tenía una expresión que nadie en Konoha reconocería. Estaba relajado. La tensión perpetua en sus hombros, el peso invisible de ser el contenedor odiado, había desaparecido. Sus ojos, usualmente fríos y calculadores en combate, ahora miraban el horizonte con una suavidad genuina. Se sentía ligero. Se sentía libre. Sin embargo, la paz en el mundo shinobi es siempre una ilusión frágil. A unos kilómetros de la frontera de Suna, en un desfiladero estrecho conocido como la Garganta del Viento, el aire cambió. No fue un sonido, sino una intención asesina reprimida que erizó la piel. Naruto se detuvo. Su mano izquierda acarició instintivamente el pomo de Yamato. «Ratas», murmuró, su voz perdiendo la calidez al instante. «Lo sé», dijo Hinata. No soltó su brazo, pero su postura cambió. Su chakra comenzó a fluir, visible y denso. Son 12. 6 Hyugas renegados leales a mi padre. 6 Anbu de raíz. Nos han rodeado. De las sombras de las rocas y de debajo de la arena misma, las figuras emergieron. Máscaras de porcelana blanca con marcas de raíz y ninjas con los ojos perlados del clan Hyuga, vestidos con túnicas de combate negras. Un Hyuga de la rama principal, con el sello de la ave enjaulada visible en su frente, una ironía cruel, un esclavo cazando a una libre, dio un paso adelante. Hinata-sama. Por orden de Yashi-sama y Danzo-sama, debe regresar para ser sellada y reeducada. El Jinchuriki debe ser neutralizado y recuperado. Naruto hizo ademán de dar un paso al frente, la presión espiritual de Esparda comenzando a filtrarse. Pero Hinata se interpuso suavemente en su camino. Le soltó el brazo y le dedicó una sonrisa dulce, casi maternal, que contrastaba aterradoramente con el brillo asesino en sus ojos blancos. «No te ensucies las manos, Naruto-kun», dijo ella con voz suave. «Estos fantasmas son míos. Descansa. Yo protegeré nuestro camino a casa». Naruto la miró un segundo, vio la determinación absoluta en su postura, y sonrió. Retrocedió y se sentó en una roca cercana, cruzando las piernas. «Impresióname, amada mía». El líder Hyuga frunció el ceño, ofendido. «Arrogante. Atrápenla. No la maten, pero rompan sus piernas si es necesario». Los 12 asesinos se lanzaron al unísono. Kunais explosivos, shurikens imbuidos en viento y palmas de Huken cargadas de chakra letal convergieron sobre Hinata desde todos los ángulos. Hinata no adoptó la postura rígida del Huken tradicional. Bajó su centro de gravedad, sus rodillas flexionadas, sus brazos relajados a los costados, sus manos abiertas con los dedos ligeramente curvados. Un aura azul brillante, fluida y turbulenta como un río rápido, comenzó a emanar de su cuerpo, dibujando estelas de luz en el aire. Nuevo estilo Huken. Palma de agua que fluye. Cuando la lluvia de acero y chakra estuvo a punto de tocarla, Hinata se movió. No fue un movimiento lineal. Fue líquido. Campamento de la corriente de agua. Sus manos se convirtieron en borrones azules. Dibujó líneas de chakra perfectas en el aire a su alrededor emulando en fluir del agua. Clink clan crack. Cada kunai, cada shuriken, cada onda de chakra que entró en su radio de defensa fue desviado o pulverizado. Sus palmas no bloqueaban el impacto, lo atrapaban en una corriente de chakra giratorio y lo destruían. Los fragmentos de metal cayeron a sus pies como lluvia inofensiva. «Ataque cuerpo a cuerpo», gritó el líder Hyuga. «El Huken no puede ser desviado». 3 Hyugas se lanzaron contra ella, sus dedos brillando con chakra para cerrar sus tenketsu. Atacaron en sincronía perfecta. Corazón, pulmones, riñones.
Hinata fluyó entre ellos. Esquivó el primer golpe con un giro de cintura imposible, como si no tuviera huesos. Atrapó la muñeca del segundo atacante con el dorso de su mano derecha, suavemente, guiando el golpe. Redirección. Con un movimiento circular de muñeca, usó la fuerza del atacante, la duplicó con su propio chakra y redirigió el brazo del Hyuga, directo a la garganta del tercer atacante. ¡Crack! El tercer Hyuga cayó, su tráquea aplastada por el golpe de su propio compañero. El segundo Hyuga, desequilibrado por su propio impulso, quedó expuesto. Hinata giró sobre su eje y golpeó con sus manos, formando un remolino de chakra como un taladro directamente en el pecho del hombre. Roca aplastante. El impacto sonó como un cañonazo. Las costillas del Hyuga se hicieron polvo y salió disparado hacia atrás, derribando a dos ambú de raíz como si fueran bolos. Los ambú restantes, viendo que el taijutsu fallaba, sacaron tantos, espadas cortas. Mátenla. Hinata se deslizó hacia ellos. Su aura azul dejaba estelas hermosas y mortales en el aire del desierto. Se movía con una gracia que hipnotizaba, tejiendo su camino a través de los cortes de espada sin sufrir un rasguño. Llegó frente al capitán Ambú. Él intentó decapitarla. Hinata se agachó, fluyendo bajo la hoja como agua vertida. Levantó sus manos, con los dedos índice y medio endurecidos y cargados de chakra concentrado. Interpolación de colmillos. Sus dedos golpearon la máscara de porcelana en 5 puntos específicos en menos de un segundo. Frente, sienes, garganta, corazón. No fueron golpes de fuerza bruta. Fueron inyecciones de presión letal en puntos estructurales débiles. ¡Pam! La máscara del ambú estalló en fragmentos. La armadura de su pecho se partió. El hombre cayó de rodillas, con los ojos en blanco, su sistema nervioso colapsado por el shock de los impactos precisos. El último Hyuga, el líder, temblaba. Había visto a su escuadrón de élite ser desmantelado en 30 segundos por una técnica que desafiaba toda la doctrina del clan. Eso no es Huken, balbuceó. Eres una bruja. Hinata caminó hacia él. Su aura azul se calmó, volviendo a ser un manto suave sobre su piel. No, dijo ella con frialdad. Soy el río que ahoga a las piedras. Y ustedes son solo grava. El líder gritó y atacó desesperado. Hinata simplemente dio un paso lateral, desvió su brazo con una suavidad insultante y le dio un golpe de palma abierta en la nuca. El hombre cayó de cara a la arena, inconsciente. Silencio en el desfiladero. 12 cuerpos en el suelo. Ninguno muerto, pero ninguno se levantaría en semanas. Hinata sacudió sus manos con elegancia, disipando el chakra residual. Se giró hacia Naruto y la frialdad letal desapareció, reemplazada por una sonrisa tímida y sonrojada. ¿Estuve bien, Naruto-kun? Naruto se levantó de la roca, aplaudiendo lentamente. Magnífica, dijo él, acercándose para besarle la frente. Eres elegantemente hermosa y letal. Hinata. Me encanta. La sostuvo por el mentón con sus dedos y la besó. La llegada a Sunagakure marcó el inicio de algo que Naruto no había conocido en toda su vida. La normalidad feliz. Los días siguientes fueron un bálsamo para sus almas guerreras. A veces no salían de su villa privada con vistas a las dunas, lejos del bullicio pero cerca del corazón de la aldea. Naruto descubrió que amaba la comida de Suna. Tienes que probar esto. Exclamó Naruto un mediodía, con los ojos brillando, sosteniendo un tazón de ramen del desierto con especias rojas picantes. Pica como el infierno pero es increíble. Hinata se rió, tapándose la boca con la mano. Naruto tenía una mancha de caldo rojo en la comisura de los labios. Te ves muy feliz, Naruto-kun, dijo ella, acercándose con una servilleta. Con delicadeza, le limpió la mejilla. Sus rostros quedaron a centímetros. El bullicio del mercado desapareció para ellos. Naruto la miró a los ojos, su expresión suavizándose. Lo soy, admitió él. Por primera vez, no estoy huyendo ni persiguiendo. Solo estoy. Paseaban por las tardes tomados de la mano, sin importarles las miradas curiosas de los aldeanos. Naruto, el temido demonio de pelo blanco que partió el cielo, compraba baratijas para Hinata. Hinata, la traidora de Konoha, le enseñaba a Naruto a distinguir las flores del desierto. Pero eran las noches las que consolidaban su unión. En la privacidad de su villa, bajo la luz de la luna que entraba por las ventanas abiertas, la palma de agua de Hinata encontraba otro propósito. No había tabúes entre ellos. Solo una necesidad voraz y profunda de conectarse. Hinata, que en el campo de batalla era hielo y precisión, en la cama era fuego y entrega. Desataba toda la intensidad emocional que había reprimido durante años.
Y Naruto, con su herencia demoníaca y su resistencia inagotable, la adoraba con una devoción que rozaba lo religioso. Sus cuerpos se movían con la misma sincronía que en combate, piel contra piel, susurros de promesas eternas mezclados con jadeos, encontrando en el placer compartido la afirmación definitiva de que estaban vivos y se pertenecían el uno al otro. Eran noches de seda y calor, donde el mundo exterior dejaba de existir. Una semana después. Oficina del Kazekage. El tablero de shogi estaba desplegado entre Naruto y Gaara. El sonido de las piezas de madera golpeando el tablero marcaba el ritmo de la tarde. Cerca de la ventana, Hinata y Temari tomaban té, conversando en voz baja sobre técnicas de viento y agua. Naruto movió su general de oro. Jaque. Gaara estudió el tablero con su habitual expresión estoica. Eres agresivo, Naruto. Atacas el centro sin dudar. La vacilación es derrota, respondió Naruto, recostándose en su silla. Gaara, esto ha sido genial. La villa, la comida, la paz. Pero te aburres, completó Gaara, moviendo su rey para escapar. No es aburrimiento. Es inquietud, corrigió Naruto. No quiero ser un parásito en tu aldea. No quiero vivir gratis. Tengo poder. Tú tienes problemas que no puedes resolver políticamente. Úsame. Gaara levantó la vista del tablero. Tengo ninjas para las misiones, Naruto. Tienes ninjas que mueren, dijo Naruto con seriedad. Tienes misiones de rango S que requieren escuadrones enteros y riesgo político. Yo puedo hacer lo que ellos no pueden. Puedo ser tu sombra. Tu espada. Gaara sonrió levemente. Esperaba que dijeras eso. La verdad es que el consejo de Suna está nervioso por tener a un Jinchuriki y a un Hyuga sin lealtades claras dentro de los muros. Darte un propósito oficial calmaría las aguas. Gaara tomó una pieza de shogi, el rey, y se la tendió a Naruto. Entonces, acéptalo. No como un mercenario, sino como mi mano derecha. Tendrás la autoridad de un comandante de élite, equivalente a un Sannin. Responderás solo a mí. Naruto tomó la pieza y la apretó en su puño. Trato hecho, Kazekage. Gaara asintió, volviendo a su semblante serio. Bien, mano derecha. Entonces tengo tu primer informe de inteligencia. Es solo un rumor, pero mis espías en la frontera del país del rayo han detectado actividad inusual. Hinata dejó de hablar con Temari y aguzó el oído, su instinto de guardia activándose. ¿Qué tipo de actividad?, preguntó Naruto. Dos sujetos, dijo Gaara. Capas negras. Nubes rojas. Se mueven hacia el interior de Kumogakure. La temperatura en la habitación bajó. La expresión relajada de Naruto se evaporó, reemplazada por la máscara del Dark Slayer. Akatsuki. El objetivo probable es el Jinchuriki del dos colas, Yuji Tonii, explicó Gaara. Kumo es fuerte, pero Akatsuki casi capturó al Shukaku bajo mis narices. Si envían a dos miembros, es porque confían en ganar. Naruto se puso de pie, derribando accidentalmente su rey en el tablero. El dos colas, murmuró. Apretó los dientes. Son mis hermanos, Gaara. Bestias encarceladas, usadas como armas y luego cazadas como animales. Al menos pude evitar que te mataran una vez. Por ello no me quedaré sentado mientras cazan a otro. Hinata ya estaba de pie a su lado, habiendo anticipado su decisión. ¿Partimos ahora?, preguntó ella, lista para la guerra. Naruto miró a Gaara. Lamento que mi primera misión oficial sea irme, pero no puedo ignorar esto. Ve, dijo Gaara. Salva a quien puedas. Suna cubrirá tu espalda diplomáticamente si Kumo pregunta. Pero ten cuidado. Se rumorea que esa pareja de Akatsuki son inmortales. Naruto sonrió, una sonrisa afilada y peligrosa. Se ajustó su gabardina azul. ¿Inmortales? Naruto soltó una risa corta. Perfecto. Eso significa que no tengo que contenerme para matarlos. Se giró hacia Hinata y le ofreció su brazo. Vamos, amada mía. Tenemos una cita con la muerte en el país del rayo. Hinata tomó su brazo con firmeza. Te sigo hasta el infierno, Naruto-kun. Ambos salieron de la oficina, dejando atrás la paz del desierto para adentrarse en la tormenta que se avecinaba. El león y la princesa marchaban de nuevo, y esta vez, los inmortales de Akatsuki conocerían el verdadero significado del miedo. El mundo físico había dejado de tener sentido visual. Se había transformado en un túnel infinito de colores distorsionados y viento que aullaba con la furia de un huracán contenido. Para cualquier ninja de nivel promedio, viajar a la velocidad imposible a la que se movía Naruto Uzumaki habría sido una sentencia de muerte. La fricción del aire quemaría la piel y la fuerza G trituraría los órganos internos.
Pero para Hinata Hyuga, montada a caballito en su espalda, con los brazos rodeando firmemente su cuello y las piernas sujetando su cintura, era la experiencia más liberadora y estimulante de su existencia. Naruto no corría en el sentido tradicional. Se deslizaba sobre la realidad misma. Sus pies apenas rozaban la superficie del suelo, impulsándose con estallidos microscópicos de chakra y una fuerza física demoníaca que devoraba kilómetros en fracciones de segundo. El paisaje del país de las aguas termales y el helado país de la escarcha pasaban a su alrededor como manchas de pintura corrida en un lienzo abstracto. Los bosques eran borrones verdes, las montañas eran sombras grises que aparecían y desaparecían en un parpadeo. Una barrera invisible de chakra, generada instintivamente por Naruto, los protegía de la presión del viento, creando una burbuja de silencio relativo en medio del estruendo sónico. «Esto es increíble, Naruto-kun», gritó Hinata, su voz vibrando con una alegría pura, casi infantil, que había estado reprimida por años de protocolos estrictos y dolor. Veía cómo el mundo se doblaba ante el poder de su amado. Es como si el tiempo se hubiera detenido para todos menos para nosotros. Estamos volando. Naruto giró la cabeza ligeramente hacia ella, sin reducir la velocidad ni un ápice. Podía sentir el calor del cuerpo de Hinata presionado contra su espalda, la suavidad de sus pechos, el ritmo acelerado pero feliz de su corazón contra sus omóplatos. A pesar de moverse a una velocidad que desafiaba a los dioses, su propia respiración era tranquila, su ritmo cardíaco constante como el de un depredador en reposo. «Sujétate fuerte, amada mía», dijo él, su voz llegando clara a ella a través de la conexión física. «Se acaba el continente. Vamos a saltar el estrecho». Naruto flexionó las piernas y el suelo bajo ellos se pulverizó en un cráter de 10 metros. El mundo se comprimió. Dieron un salto que desafió la gravedad, un arco parabólico perfecto que los llevó por encima del brazo de mar que separaba el continente principal de la península del país del rayo. El océano azul oscuro se extendía debajo de ellos, congelado en el tiempo. Hinata apoyó la mejilla en el hombro de Naruto, cerrando los ojos por un momento, inhalando su aroma a ozono y sándalo. Disfrutó de la intimidad absoluta en medio de la velocidad imposible. Se sentía protegida. Se sentía invencible. Era la reina del mundo cabalgando sobre la espalda de su rey demonio. De repente, en medio del vuelo, la expresión de Naruto cambió. Sus ojos azules se afilan, pasando de la suavidad a la letalidad quirúrgica. «Los encontré», anunció con frialdad. 3 presencias. 2 fuertes, oscuras y podridas. Una codiciosa, llena de resentimiento. Otra, maníaca, sedienta de sangre y rituales. Y una tercera, débil, parpadeando como una vela al viento. «El 2 colas. ¿Están lejos?», preguntó Hinata, abriendo los ojos y activando el Byakugan instantáneamente, las venas de sus sienes hinchándose. «No», dijo Naruto, comenzando el descenso. «Están justo debajo. Prepárate». Naruto frenó. No fue una desaceleración gradual. Pasó de velocidad hipersónica a cero absoluto en un instante, transfiriendo toda la energía cinética al suelo. Aterrizaron en un claro de un bosque de montaña densa, cerca de la frontera oculta de Kumogakure. ¡Boom! El impacto del aterrizaje generó una onda de choque masiva, radial y devastadora. Los árboles centenarios en un radio de 50 metros fueron arrancados traído partidos por la mitad como palillos por la presión del aire comprimido. El suelo se hundió, creando un cráter humeante de tierra vitrificada. El polvo se disipó lentamente, revelando la escena. En el centro del claro devastado, Naruto estaba de pie, erguido e imponente. Hinata bajó de su espalda con una elegancia fluida, poniéndose en guardia a su lado, sus palmas ya brillando con el aura azul de su nuevo estilo. Frente a ellos, a unos 20 metros, estaban los objetivos, sacudidos por la entrada explosiva. 2 hombres vestidos con las capas negras y nubes rojas de Akatsuki. Uno era alto, encorvado, con piel morena cosida con hilos gruesos y una máscara que cubría la mitad inferior de su cara, revelando solo unos ojos verdes llenos de avaricia antigua. Kakuzu. El otro llevaba una guadaña de 3 hojas roja al hombro, el pecho descubierto mostrando un amuleto, el cabello gris peinado hacia atrás y una expresión de locura fanática. Idan. A sus pies, arrastrada por el pelo rubio, estaba Yuji Tonii, la Jinchuriki del 2 colas. Estaba brutalmente golpeada, sangrando e inconsciente, pero su pecho aún subía y bajaba débilmente. «Por Hashin-sama», gritó Idan, tosiendo y sacudiendo el polvo de su capa. «¿Qué demonios fue esa entrada? Casi me arruinas el peinado, maldito bastardo. ¿Quién te crees que eres cayendo del cielo así?
Kakuzu entrecerró los ojos, soltando el cabello de Yujito y dando un paso atrás. Su mente de veterano, que había sobrevivido desde la era del primer Hokage, calculó la amenaza al instante. La onda de choque, la velocidad indetectable. Cuidado, Idan, advirtió con voz grave. Estos no son ninjas normales. Ese de la gabardina azul, su cabeza tiene una recompensa astronómica reciente en el libro bingo del mercado negro. Naruto Uzumaki. El Jinchuriki desaparecido de Konoha. Y la chica es una Hyuga. El 9 colas. La sonrisa de Idan se ensanchó hasta deformar su rostro, lamiendo la hoja de su guadaña con una lengua larga. Ja ja ja. ¡Qué bendición! Hashin-sama me sonríe hoy. Sacrificio doble. Voy a ofrecer tu dolor y tus gritos a mi dios. Idan no esperó estrategia alguna. Se lanzó al ataque con un grito fanático, balanceando su guadaña mortal en un arco amplio destinado a cortar a Naruto por la mitad y extraer la primera sangre para su ritual. Prepárate para la ceremonia. Siente el dolor sagrado. Naruto no desenvainó a Yamato. Ni siquiera adoptó una postura de combate. Sus brazos colgaban relajados a los costados. Miró a Idan acercarse con un aburrimiento cósmico, como si estuviera viendo a una hormiga intentar detener una avalancha. ¿Inmortal?, murmuró Naruto para sí mismo. Veamos si tu dios patético puede reconstruirte del polvo estelar. Idan estaba a 1 metro de distancia. La guadaña bajaba hacia el cuello de Naruto. Naruto se movió. No fue un paso. Fue una vibración en el tejido del espacio. Pasó a través del ataque de Idan. Pasó a través del espacio que ocupaba Idan. Fue tan rápido que pareció que Naruto simplemente se había teletransportado a la espalda del cultista, dejando una imagen residual que la guadaña cortó inútilmente. Idan se quedó congelado en su pose de ataque, con la sonrisa maníaca aún petrificada en su rostro. Sus ojos parpadearon, confundidos. ¿Eh?, dijo Idan, sin girarse, su voz temblando. ¿Fallé? Oye, tú, me siento ligero. Naruto, de espaldas a él, a 5 metros de distancia, chasqueó los dedos de su mano derecha. Snap. En ese instante, la realidad alcanzó a la biología. El cuerpo de Idan se deshizo. No se cortó en dos. No se decapitó. No perdió un miembro. Se desintegró. Miles, millones de cortes microscópicos, ejecutados en el nanosegundo en que Naruto cruzó su espacio personal, se activaron simultáneamente. La velocidad de Naruto al pasar había creado un vórtice de vacío afilado como cuchillas moleculares. Idan no tuvo tiempo de gritar. No tuvo tiempo de sentir dolor. Su inmortalidad no servía de nada si no había cuerpo que habitar. Su piel, sus músculos, sus huesos y sus órganos explotaron en una nube de polvo rojo y niebla carmesí. Su guadaña se hizo añicos en metralla metálica irreconocible. No quedó cabeza para hablar. No quedaron brazos para rezar. Solo quedó una mancha húmeda en el suelo y una nube de partículas biológicas flotando en el aire del atardecer. El inmortal había sido atomizado. Kakuzu abrió los ojos como platos, el miedo real y visceral perforando su corazón avaro por primera vez en décadas. ¿Idan desapareció?, susurró, incapaz de procesar la velocidad. Hinata dio un paso al frente, interponiéndose entre Naruto y el Akatsuki restante. Su aura azul comenzó a fluir alrededor de su cuerpo, visible, densa y hermosa, como un río embravecido contenido en forma humana. Ese era el calentamiento, dijo ella con voz gélida, sus ojos perlados fijos en Kakuzu. Ahora es mi turno. Tú eres mío. Kakuzu gruñó, recuperando su instinto asesino. Se arrancó la capa de Akatsuki, revelando su cuerpo cosido. De su espalda, 4 máscaras negras surgieron, rompiendo su piel, formando monstruos de hilos negros que se retorcían como pesadillas. Mocosa arrogante. Bramó Kakuzu. He vivido casi un siglo. Tengo 5 corazones. He luchado contra Ashirama Senju. Te arrancaré el corazón todavía latiendo y lo venderé al mejor postor. Las máscaras se separaron y tomaron posiciones. La máscara de fuego abrió la boca y disparó una llamarada infernal, Fukoku. La máscara de viento disparó una ráfaga de presión, Atsugai. Ambos ataques se combinaron en el aire, creando un tornado de fuego apocalíptico que incineraba el suelo a su paso, rugiendo hacia Hinata para reducirla a cenizas. Hinata no retrocedió. No mostró miedo. Bajó su centro de gravedad, flexionando las rodillas, sus manos abiertas dibujando círculos suaves en el aire frente a ella. Nuevo estilo Huken. Palma de agua que fluye. El tornado de fuego y viento impactó contra ella con la fuerza de un desastre natural, pero no la tocó. Campamento de la corriente de agua.
Las manos de Hinata se movieron a una velocidad imperceptible, creando un domo esférico de vacío y chakra rotatorio a su alrededor. Sus palmas fluían, interceptando las llamas y el viento. Con movimientos circulares, desvió las llamas hacia la izquierda y el viento hacia la derecha, separando la combinación elemental con pura técnica y control de chakra. El fuego quemó el bosque detrás de ella. El viento cortó las rocas a sus lados, pero Hinata estaba intacta en el centro del caos, ni un pelo chamuscado, su aura azul brillando más fuerte. Imposible. Gritó Kakuzu. Nadie puede desviar esos sellos. Lanzó sus tentáculos de hilos negros, Hyungu, desde sus brazos, cientos de cables prensiles y afilados buscando atravesarla, atarla y destriparla desde todos los ángulos. Hinata avanzó. Caminó hacia él. Fluyó hacia él. Cuando los tentáculos llegaron, ella no los cortó. Los guió. Con el dorso de sus manos, desvió los hilos, enredándolos sobre sí mismos. Giró sobre su eje como una bailarina, atrapando los cables con su aura fluida. Redirección. Tiró de los hilos bruscamente. Kakuzu sintió que su propio cuerpo era arrastrado hacia ella con una fuerza multiplicada por la inercia de Hinata. Maldición. Kakuzu intentó resistirse clavando los pies en el suelo, pero Hinata ya estaba en su espacio personal. La máscara de rayo intentó disparar a quemarropa desde su flanco derecho. Hinata giró la cabeza, esquivando el rayo por milímetros, sintiendo la estática en su piel. Sus dedos índice y medio de la mano derecha se endurecieron con chakra concentrado. Interpolación de colmillos. Crack. Clavó sus dedos en la máscara de porcelana de rayo. La máscara estalló en 1000 pedazos. El corazón negro en su interior dejó de latir. Kakuzu, desesperado, endureció su brazo derecho con el jutsu de tierra, Domo, volviéndolo negro y duro como el diamante. Lanzó un puñetazo capaz de derribar puertas de hierro directo a la cara de Hinata. Muere. Hinata no bloqueó fuerza con fuerza. Eso habría sido un suicidio. Atrapó su muñeca endurecida con ambas manos, fluyó con el golpe hacia atrás, absorbiendo el impacto, y luego invirtió la dirección bruscamente, añadiendo su propio chakra Huken explosivo al movimiento. El agua erosiona la roca. Gritó ella. Golpeó el codo de Kakuzu con la palma abierta mientras tiraba de su muñeca. Kragum. El brazo endurecido de diamante no resistió la torsión y la fuerza redirigida. Se partió como cristal barato. Kakuzu gritó de dolor, retrocediendo. Hinata no se detuvo. Era un torbellino azul imparable. Se movió entre las máscaras restantes como un fantasma. Un golpe de palma doble, cargado de vibración, destruyó la máscara de agua, reventando el corazón en su interior. Una patada fluida, alta y elegante, cargada de chakra cortante en el talón, decapitó a la máscara de viento en pleno vuelo. Solo quedaba el cuerpo principal y un corazón extra. Kakuzu, aterrorizado, sangrando y sin sus monstruos, intentó huir. Lanzó todos sus hilos restantes en una red desesperada para ganar tiempo. Hinata saltó, girando en el aire, evadiendo la red como una gota de lluvia cayendo entre hojas. Aterrizó frente a él, sus ojos blancos brillando con la sentencia de muerte. Sus manos se movieron en una secuencia final, dibujando el kanji de agua en el aire con estelas azules persistentes. Arte secreto. Corriente del dragón azul. Hinata golpeó el pecho de Kakuzu con ambas palmas simultáneamente. La onda de choque atravesó el cuerpo del inmortal, ignorando su piel, sus músculos y sus huesos. La energía viajó directamente a su núcleo. Los dos corazones restantes dentro de su tórax explotaron al mismo tiempo. La espalda de Kakuzu estalló hacia afuera por la presión de salida, una explosión de sangre negra y cables. El Akatsuki cayó de rodillas, con la boca abierta en un grito silencioso, la vida abandonando sus ojos verdes rápidamente. «Tú, no eres humana», graznó Kakuzu, antes de desplomarse de cara al suelo, muerto. Su codicia había terminado. Hinata exhaló profundamente, disipando su aura azul. Se alisó el cabello y se limpió una gota de sudor de la frente. Se giró hacia Naruto, su expresión volviendo a ser dulce. «Listo, amado mío». Naruto estaba arrodillado junto a Yujito, revisando sus signos vitales. Miró el campo de batalla. Un cráter de polvo donde alguna vez estuvo Idan, y el cadáver destrozado y vacío de Kakuzu. «Impresionante como siempre, Hinata», dijo Naruto, sonriéndole con orgullo. «Tu técnica es perfecta». «Gracias, Naruto-kun. Todo se lo debo todo a la ayuda de Tsunade-sama que me entrenó durante estos 3 años, ayudándome a llevar mi control de chakra hasta extremos nunca antes vistos, y me presionó hasta superarla definitivamente en todos los aspectos posibles». Naruto colocó su mano sobre el pecho de Yuji Tonii.
Un aura verde de ninjutsu médico, potenciada por el chakra vital de Kurama, fluyó hacia ella, sanando sus costillas rotas y órganos internos. La Jinchuriki del dos colas jadeó y abrió los ojos de golpe, sentándose y tosiendo, sus pupilas felinas dilatadas por el pánico residual. ¿De dónde? Esos tipos. El ritual. Están muertos, dijo Naruto con calma, señalando el polvo y el cadáver. Estás a salvo, Yujito. Akatsuki no te tocará. Yujito miró los restos. Recordaba el poder abrumador de esos dos monstruos. ¿Y ahora, destruidos? Uno desintegrado y el otro desmantelado. Miró al chico de cabello blanco y a la mujer de ojos perlados que la observaban. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó, temblando. Naruto se puso de pie y le ofreció una mano para levantarla. Alguien que entiende lo que es llevar una bestia adentro y ser cazado por ello, respondió Naruto, ayudándola a levantarse. Vete a casa, Akumogakure. Diles que Akatsuki ya no es un problema en esta frontera. Y diles que el demonio de la arena te envía saludos. Yujito, aún aturdida pero inmensamente agradecida, asintió. Entendió que no debía hacer más preguntas. Gracias, susurró. Desapareció en un borrón hacia el norte, de vuelta a la seguridad de las nubes. Hinata caminó hacia Naruto y lo abrazó por la cintura, apoyando la cabeza en su pecho. Otro salvado. Sí, dijo Naruto, pasando un brazo por sus hombros y atrayéndola hacia sí. Pero la caza no termina. Faltan más. Y el líder, él tendrá que responder por lo que intentó hacerle a Gaara y por esta cacería de mis hermanos. Miraron el horizonte. El sol se ponía, tiñendo el cielo de sangre y oro, marcando el final de los inmortales. ¿Volvemos a casa, Asuna? Preguntó Hinata. Aún no, dijo Naruto, sus ojos brillando con una nueva determinación afilada. Akatsuki está cazando activamente. Es hora de que nosotros cacemos a los cazadores. Vamos a buscar al siguiente antes de que ellos encuentren a otro. Con un estallido de velocidad que levantó el polvo del claro, desaparecieron, dejando atrás solo silencio y la prueba irrefutable de que los dioses falsos sangran, mueren y se convierten en polvo ante el verdadero poder. El país de la tierra era un lugar inhóspito, una extensión de roca gris y montañas afiladas donde el viento cortaba como cuchillas. En la frontera con los países neutrales, lejos de la jurisdicción estricta de Iwagakure, existían lugares donde la ley era dictada por el acero y el oro. Una de esas paradas era la taberna del Golem Roto, un establecimiento de madera podrida y olor a cerveza rancia donde mercenarios, ninjas renegados y bandidos se reunían para gastar sus ganancias malavidas. El ambiente era ruidoso, lleno de humo de tabaco barato y risas vulgares. En una mesa del rincón, alejada del bullicio principal, Naruto y Hinata bebían té caliente en silencio. Habían pasado semanas recorriendo el continente, cazando sombras, siguiendo el rastro de Akatsuki. Estaban cansados, cubiertos del polvo del camino, pero su aura seguía siendo impoluta. Hinata se había quitado la capucha de viaje, revelando su cabello oscuro y sus rasgos delicados, un contraste absoluto con la brutalidad del lugar. Su belleza no pasó desapercibida. En la barra, un grupo de 5 mercenarios locales, armados con espadas anchas y armaduras de cuero sucio, dejaron de beber para mirarla. Sus ojos recorrieron a Hinata con una lascivia descarada, ignorando por completo al joven de cabello blanco sentado frente a ella. Vaya, dijo el líder del grupo, un hombre gigante con una cicatriz en la mejilla y dientes de oro, poniéndose de pie. Miren qué flor más bonita ha crecido en este basurero. El grupo se acercó a la mesa, rodeándolos. El líder apoyó sus manos sucias sobre la madera, inclinándose hacia Hinata, invadiendo su espacio personal con su aliento a alcohol. Oye, muñeca. Estás demasiado limpia para este lugar. ¿Por qué no dejas al niño de pelo blanco y vienes con hombres de verdad? Te enseñaremos a divertirte. Hinata no levantó la vista de su taza. Sus dedos se tensaron ligeramente sobre la cerámica. Estamos ocupados, dijo ella con voz suave pero fría. Ah. El líder se rió, mirando a sus compañeros. Se hace la difícil. Me gusta. Vamos, levántate. El hombre extendió su mano callosa para agarrar el brazo de Hinata. Antes de que pudiera tocarla, una funda negra se interpuso en su camino. Naruto había movido la vaina de Yamato, que descansaba sobre la mesa, bloqueando el acceso. Ni siquiera había levantado la cabeza. Seguía mirando su té. Quita tu mano, dijo Naruto. Su voz era baja, tranquila, pero cargada de una autoridad que hizo que la temperatura de la mesa bajara 10 grados. El líder mercenario frunció el ceño, ofendido. Miró a Naruto con desprecio. ¿Tú quién te crees que eres, bonito? ¿Crees que ese palillo de dientes me asusta?
El hombre desenvainó una espada ancha y oxidada de su cintura. Apártate o te abriré la cabeza en dos. El mercenario levantó su espada para descargar un golpe vertical sobre Naruto, con la intención de matarlo allí mismo. Naruto suspiró. Un sonido de decepción genuina. No se levantó de la silla. No desenfundó la hoja. Con un movimiento perezoso de su mano izquierda, Naruto giró la vaina de Yamato sobre la mesa para que la empuñadura apuntara hacia arriba. Colocó su pulgar debajo de la tsuba, guardamanos. Y empujó. Clac. No desenvainó la espada. Simplemente disparó la empuñadura hacia arriba con la fuerza de un pistón hidráulico, usando el mecanismo de bloqueo de la saya como un resorte de presión. El pomo de metal dorado de la katana salió disparado hacia arriba a una velocidad invisible. Impactó directamente en el mentón del líder mercenario. Crack. El sonido de la mandíbula rompiéndose fue repugnante y seco. La fuerza del impacto fue tal que levantó al hombre de 100 kilos del suelo. Su cuerpo salió disparado verticalmente hacia arriba como un cohete de carne. Voló 3 metros hacia el techo de madera de la taberna. ¡Bam! La cabeza del mercenario atravesó las tablas del techo y quedó atascada allí. Su cuerpo quedó colgando, balanceándose inerte como una lámpara macabra, con los brazos caídos y la espada soltándose de su mano para clavarse en el suelo. El silencio cayó sobre la taberna como una losa de plomo. La música se detuvo. Las risas cesaron. Todos los ojos estaban fijos en el cuerpo que colgaba del techo y en el hombre de pelo blanco que ni siquiera había derramado su té. Naruto volvió a colocar el pulgar sobre la tsuba, asegurando la espada con un clic suave. Levantó la vista y miró a los 4 mercenarios restantes, que estaban pálidos como fantasmas, temblando. ¿Alguien más quiere invitarla a salir?, preguntó Naruto. Los hombres soltaron sus armas y salieron corriendo por la puerta, tropezando unos con otros en su pánico. El resto de la taberna apartó la mirada, fingiendo que no habían visto nada, temiendo ser los siguientes. Hinata tomó un sorbo de su té, ocultando una pequeña sonrisa detrás de la taza. Gracias, Naruto-kun. Vámonos, dijo Naruto, dejando unas monedas sobre la mesa. Aquí el aire apesta a estupidez. Y los rumores que escuché en la barra, no son buenos. Mientras salían, los murmullos de los otros clientes llegaron a sus oídos. Dicen que el Jinchuriki de la roca, el viejo Rossi, fue capturado, sí, y el gigante An también. Esos capas negras son demonios, y escuché que en el país del arroz, la guarida de la serpiente cayó. Dicen que Orochimaru está muerto. Asesinado por su propio alumno. Naruto se detuvo un segundo en la puerta al escuchar eso último. Sus ojos se entrecerraron. Interesante, murmuró. El regreso a Sunagakure fue diferente esta vez. No entraron por la puerta principal con fanfarrias ni anuncios. Naruto y Hinata se deslizaron por las defensas del desierto como sombras familiares, moviéndose con la brisa nocturna. Escalaron los altos muros de arenisca que protegían la aldea y se detuvieron en la cima de una torre de vigilancia vacía. La luna llena iluminaba Suna, bañando los edificios circulares y las calles de arena en una luz plateada y azulada. La aldea dormía en paz. Hinata se quitó la máscara de arena que usaba para viajar y respiró hondo el aire seco y frío de la noche. Se siente bien volver, dijo ella en voz baja, mirando las luces tenues de las casas. Nunca pensé que diría esto de otro lugar que no fuera Konoha, pero, esto se siente como volver a casa. Naruto se apoyó en el borde del muro, observando su dominio adoptivo. Es porque aquí no somos herramientas o propiedad, Hinata. Aquí somos el escudo. Naruto miró hacia el edificio esférico del Kazekage en el centro. Gaara ha hecho un buen trabajo. La gente duerme tranquila. Gracias a ti también, le recordó ella, tomando su mano. Tú eres la mano derecha. Su paz es tu logro. Naruto apretó su mano. Vamos. El Kazekage debe estar despierto. Las luces de su oficina nunca se apagan. Oficina del Kazekage. Gaara estaba de pie frente al ventanal, mirando su aldea, cuando la puerta se abrió sin que nadie hubiera llamado. No se giró. Conocía ese chakra. Bienvenidos, dijo Gaara con su voz calmada. Kankuro me dijo que los sensores detectaron una perturbación en la frontera de Iwa hace unos días. Supuse que eras tú negociando en alguna taberna. Naruto entró, quitándose la gabardina llena de polvo y dejándola en una silla. Hinata hizo una reverencia respetuosa. Digamos que la diplomacia falló, dijo Naruto. Pero traemos confirmación. Rosirian, el 4 y el 5 colas, han caído. Akatsuki los tiene. Gaara suspiró y se giró, su rostro mostrando signos de fatiga. Lo temía. Mis espías confirmaron la desaparición del vapor y la lava en Iwa. Akatsuki se está moviendo rápido. Demasiado rápido.
Quedan pocos, dijo Naruto, sentándose en el borde del escritorio de Gaara con confianza. Si siguen este ritmo, pronto vendrán por el 8 colas en Kumo, o volverán por el 9. Hay otra noticia, dijo Gaara, tomando un pergamino sellado de su mesa. Llegó esta mañana desde mi red en el país de los campos de arroz. Es sobre Orochimaru. Está muerto, dijo Naruto, anticipándose. Gaara arqueó una ceja, o lo que tenía de ella. Veo que las noticias vuelan. Sí. Se confirma su muerte. Y el asesino fue Sasuke Uchiha. Hinata se tensó al oír el nombre. Naruto, sin embargo, soltó una risa corta, carente de humor. Por supuesto que lo hizo, dijo Naruto, mirando al techo. Era predecible. ¿Predecible? Preguntó Gaara. Orochimaru era un Sannin. Incluso enfermo, matarlo no es tarea fácil. Sasuke es débil de mente, pero no de cuerpo, explicó Naruto con una frialdad analítica. Cuando lo encontramos en la guarida, lo destrocé. Física y psicológicamente. Le mostré que su venganza y su poder eran un chiste comparados conmigo. Rompí su ego en 1000 pedazos. Naruto bajó la mirada hacia Gaara. Sasuke es un narcisista, Gaara. No podía vivir con esa humillación. Necesitaba probarse a sí mismo que no es basura. Necesitaba un trofeo grande. Matar a Orochimaru no fue un acto de justicia o liberación. Fue un berrinche. Fue para convencerse a sí mismo de que es fuerte de nuevo. Mató al maestro debilitado para inflar su propio ego frágil. Eso lo hace peligroso, advirtió Gaara, preocupado. Un Uchiha inestable buscando validación, Konoha ha desplegado escuadrones para buscarlo. Temo que su inestabilidad lo lleve a atacar Suna, o a buscarte a ti de nuevo para una revancha suicida. Si viene aquí con el poder de la serpiente blanca. Naruto se puso de pie y caminó hacia el mapa en la pared. Que venga, dijo con voz gélida. La última vez lo dejé vivir por lástima, para que sufriera su propia insignificancia. Si vuelve a cruzarse en mi camino, o si amenaza a esta aldea, no seré tan amable. Lo borraré de la existencia. Además, añadió Hinata, interviniendo con voz firme, ahora irá tras su hermano. Itachi es su verdadera obsesión. Mientras persiga a Itachi, Akatsuki tendrá un problema interno. Eso nos da tiempo. Gaara asintió, aceptando el análisis. Bien. Mantendré la vigilancia alta. Por ahora, descansen. Han estado fuera semanas. Suna necesita a su mano derecha fresca. El camino desde la torre del Kazekage hasta su villa privada fue un paseo silencioso bajo la luna. El desierto de noche era hermoso de una manera que Konoha nunca podría ser. El silencio era absoluto, puro. Las estrellas brillaban con una intensidad que hacía sentir pequeño a cualquiera. Hinata caminaba al lado de Naruto, con sus dedos entrelazados. Sentía la tensión abandonando el cuerpo de él paso a paso. Hicimos lo que pudimos, Naruto-kun, dijo ella suavemente, rompiendo el silencio. Salvamos a Yujito. Eliminamos a 2 inmortales. No podemos salvar a todos. Naruto suspiró, mirando al cielo. Lo sé. Es solo que, cada vez que uno cae, siento que se apaga una luz. Ross y Rian murieron solos. No murieron en vano, dijo Hinata, deteniéndose frente a la puerta de madera tallada de su hogar. Se giró hacia él y le puso las manos en el pecho, sobre su corazón. Tú estás aquí para asegurarte de que su sacrificio signifique algo. Tú eres la retribución. Naruto la miró. La luz de la luna se reflejaba en sus ojos perlados, dándole un aspecto etéreo. No dejaré que te pase nada, Hinata, prometió él, su voz ronca por la emoción. Ni Akatsuki, ni Sasuke, ni Konoha. Nadie te tocará mientras yo respire. Ella se puso de puntillas y lo besó. Un beso suave, casto, pero cargado de una promesa de acero. Y yo seré tu escudo, Naruto-kun. Tu espalda siempre estará cubierta. Naruto abrió la puerta. Entraron en la villa. El aire interior estaba fresco y olía a incienso de sándalo que habían dejado quemando antes de irse. Era el olor de casa. Se quitaron las sandalias en la entrada, dejando atrás el polvo del camino y la sangre de los enemigos. Se quitaron las capas de viaje, colgándolas en el perchero. No hubo grandes discursos ni celebraciones. Simplemente caminaron hacia la sala de estar, donde había un sofá bajo lleno de cojines. Se dejaron caer en él, exhaustos física y mentalmente. Naruto se recostó, y Hinata se acurrucó inmediatamente contra él, apoyando la cabeza en su pecho, buscando su calor. Naruto la rodeó con sus brazos, enterrando la cara en su cabello con aroma a lavanda. Se quedaron así, abrazados en la oscuridad, escuchando el viento del desierto afuera, seguros en su fortaleza. En ese momento, no eran el Jinchuriki más fuerte del mundo ni la princesa del Byakugan.
Eran solo dos almas cansadas que habían encontrado su lugar en el mundo, en los brazos del otro. El desierto de la frontera occidental de Suna era un lugar donde la moralidad se evaporaba tan rápido como el agua bajo el sol de mediodía. Era una tierra de nadie, un purgatorio de dunas y rocas afiladas donde florecían los negocios más oscuros del continente. El tráfico de armas, de drogas y, lo más lucrativo de todo, de carne humana. La noche había caído, trayendo consigo un frío que calaba los huesos, un contraste brutal con el calor del día. En un cañón oculto, protegido del viento por paredes de arenisca roja, una caravana de traficantes de esclavos había montado campamento. Eran 50 hombres armados hasta los dientes, ninjas renegados de Iwai Kumo que habían olvidado su honor por oro. En el centro del campamento, jaulas de hierro oxidadas contenían a docenas de mujeres y niños secuestrados de aldeas fronterizas, destinados a ser vendidos en los mercados negros del país de los ríos. El líder de los traficantes, un hombre corpulento con una placa de Iwagakure tachada en su frente, bebía sake barato junto a la hoguera, riendo con sus tenientes mientras contaban las monedas de su futura venta. Esta carga nos hará ricos, bramó, escupiendo al fuego. Nadie patrulla esta zona. Los ninjas de Suna son demasiado débiles para venir hasta aquí. El sonido de sus risas fue lo último que escucharon antes de que el aire cambiara. No hubo un grito de alerta. No hubo una explosión. Simplemente, la temperatura del cañón descendió 10 grados en un segundo. El fuego de la hoguera parpadeó y se tornó de un azul espectral, como si el oxígeno estuviera siendo consumido por una presencia antinatural. Desde la oscuridad de la entrada del cañón, una figura emergió caminando. Las botas negras golpeaban la roca con un ritmo lento, deliberado, el sonido de un reloj contando hacia atrás. La gabardina azul oscura ondeaba sin viento. El cabello blanco brillaba bajo la luz de la luna como un halo de muerte. ¿Quién va?, gritó un guardia, desenvainando su espada. Naruto Uzumaki no respondió. Siguió caminando hacia el centro del campamento. Su mano derecha estaba relajada a su costado. Su mano izquierda descansaba sobre el pomo de Yamato. Mátelo, ordenó el líder, poniéndose de pie de un salto. 20 hombres se lanzaron contra él, una marea de acero y jutsus de tierra. Lanzas de roca, espadas anchas, kunais explosivos. Todo convergió en el intruso solitario. Naruto levantó su mano derecha hacia el cielo nocturno. Espirales Wars. El aire alrededor de Naruto brilló con una luz cian intensa. De la nada, se materializaron espadas espectrales de energía pura. No eran una o dos. Eran una legión. Giraban alrededor de su cuerpo a una velocidad vertiginosa, formando un anillo de muerte, una barrera cinética impenetrable. Naruto no se detuvo. Caminó directo hacia la carga enemiga. El sonido que siguió fue atroz. Fue el sonido de carne, hueso y acero siendo triturados por una licuadora industrial. Los bandidos que intentaron atacarlo fueron desmembrados al instante de entrar en el radio de las espadas giratorias. Extremidades volaron por los aires. Armas se hicieron añicos. La sangre roció la arena como lluvia carmesí. Naruto avanzaba a través de la carnicería sin que una sola gota manchara su ropa, protegido por su vórtice de destrucción. Llegó frente al líder, quien estaba paralizado por el terror, viendo cómo su ejército era reducido a pulpa en segundos. El anillo de espadas se detuvo y se disipó. Naruto miró al hombre a los ojos. ¿Eres el responsable?, preguntó con voz suave. Y yo, soy un ninja de élite de Iwa, tengo información, balbuceó el líder, retrocediendo hasta chocar contra una de las jaulas. Naruto ladeó la cabeza. Información. Bien. En un parpadeo, Naruto estaba frente a él. Su mano agarró la garganta del hombre y lo levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Naruto liberó una fracción de su intención asesina. No la proyectó hacia afuera, la inyectó directamente en la mente del hombre a través del contacto físico. El traficante vio el infierno. Vio un demonio de ojos azules sentado en un trono de huesos. Sintió el frío del vacío absoluto. Su mente se quebró bajo la presión. Se orinó encima, llorando, balbuceando secretos de estado, rutas de suministro, nombres de contactos en Konoha y Kumo, todo lo que sabía y lo que no sabía, desesperado por complacer al monstruo para que dejara de mirarlo. Suficiente, dijo Naruto, habiendo extraído todo lo útil. Apretó la mano. Un crujido seco. El cuerpo cayó inerte. Naruto se giró hacia las jaulas. Con un movimiento de su dedo, lanzó pequeños cortes de vacío, láses, que rompieron los candados de todas las celdas simultáneamente sin herir a los prisioneros. Son libres, dijo a la oscuridad. Vayan al este.
Una patrulla de Suna los encontrará al amanecer. Sin esperar agradecimientos, Naruto se dio la vuelta y desapareció en la noche, dejando atrás un cementerio de maldad y el eco de su justicia absoluta. El regreso a Sunagakure, 2 días después, fue la transición del infierno al cielo. Naruto entró en su vida privada al atardecer, cubierto de polvo del desierto y con el cansancio mental de días de cacería acumulado en sus hombros. La casa estaba en silencio, impregnada de un aroma suave a lavanda y especias de cocina que disipó inmediatamente el olor a sangre de su memoria. Bienvenido a casa, Naruto-kun. Hinata apareció en el pasillo, vestida con una yukata sencilla de color crema. Su cabello oscuro estaba suelto, cayendo en cascada sobre sus hombros. Su sonrisa era cálida, un faro de luz que lo guiaba de vuelta a su humanidad. Naruto soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Su postura de combate se derritió. Estoy en casa, Hinata. Ella se acercó a él, sin importarle el polvo de su ropa, y lo abrazó suavemente, apoyando la cabeza en su pecho. El baño está listo, susurró ella. El agua está caliente. El baño de la villa era una obra de arte, una piscina de piedra natural hundida en el suelo, alimentada por aguas termales subterráneas canalizadas. El vapor llenaba la habitación, creando una atmósfera onírica. Naruto se sumergió en el agua caliente, dejando que el calor penetrara en sus músculos tensos. Cerró los ojos, gimiendo de alivio. Sintió unas manos suaves en sus hombros. Hinata, que había entrado silenciosamente, comenzó a masajear su cuello y espalda con aceites esenciales. Sus dedos eran fuertes pero delicados, encontrando cada nudo de tensión y disolviéndolo con chakra médico sutil. Estabas tenso, dijo ella en voz baja, vertiendo agua tibia sobre su espalda con un cuenco de madera. Había mucha basura que limpiar en la frontera, murmuró Naruto, relajándose bajo su toque. Pero ya está hecho. Suna es más segura hoy. Hinata se deslizó dentro del agua frente a él, la yukata dejada a un lado. El vapor ocultaba y revelaba su figura, una visión de belleza etérea. Se acercó a él y le pasó una esponja suave por el pecho, limpiando las cicatrices invisibles de la batalla. Ahora eres solo Naruto, dijo ella, mirándolo a los ojos con devoción. Mi Naruto. Deja al demonio afuera. Naruto atrapó su mano y besó su palma. Contigo, siempre. La cena fue un festín íntimo. Hinata había preparado todos sus platos favoritos. Ramen casero con caldo espeso, gyozas crujientes, verduras encurtidas. Comieron sentados en el suelo, compartiendo la comida, riendo, hablando de cosas triviales que parecían los tesoros más grandes del mundo después de la oscuridad de las misiones. La noche terminó en el sofá de la sala, con las ventanas abiertas dejando entrar la brisa fresca del desierto. Se abrazaron, buscando la piel del otro con una necesidad que iba más allá de lo físico. Era una reafirmación de vida. Naruto la besó profundamente, transmitiéndole en cada roce de labios que ella era su ancla, su razón para no perderse en el poder de Esparda. Hinata respondió con una pasión fiera, demostrándole que ella era su igual, su compañera, su hogar. La mañana siguiente los encontró enredados en las sábanas, bañados por la luz dorada del sol, despertando lentamente con la promesa de un nuevo día juntos. El deber, sin embargo, nunca duerme por mucho tiempo. Después de un desayuno tardío y una despedida que se prolongó con besos en la puerta, Naruto y Hinata se dirigieron a la torre del Kazekage. Caminaron por las calles de Suna tomados de la mano, saludando a los aldeanos que ya no los miraban como extraños, sino con respeto reverencial. Eran los protectores. El león y la princesa. Al entrar en la oficina de Gaara, el ambiente cambió drásticamente. La atmósfera doméstica y cálida quedó atrás en el umbral, reemplazada por la frialdad estratégica y tensa de la sala de guerra. Gaara estaba de pie frente a un mapa gigante del continente desplegado en la pared, con Kankuro y Temari a sus lados, sus rostros serios y preocupados. Mano derecha, saludó Gaara, asintiendo con sobriedad. Veo que descansaste. Lamento interrumpir tu tiempo en casa. Lo necesario, respondió Naruto, acercándose al mapa con paso firme, su mente cambiando al modo táctico. ¿Cuál es la situación? ¿Es Konoha? Gaara negó con la cabeza y señaló un punto azul marcado en el mapa, en la frontera nebulosa entre el país del fuego y los países menores, cerca del país de las aguas termales. No solo Konoha. Es algo más antiguo. El Sanbi. El Tres Colas. Ha reaparecido, continuó Gaara, trazando una línea con su dedo. Como sabes, el Sanbi ha estado libre y salvaje desde la muerte de Yagura, el cuarto Mizukage. Se ha estado reformando en una dimensión de chakra durante años, pero ahora ha manifestado su forma física en este lago profundo.
Es un territorio neutral, cubierto de niebla densa, pero extremadamente peligroso. ¿Akatsuki?, preguntó Naruto, su voz afilándose como una cuchilla. Sabía que con Idan, Kakuzu, Sasori y Deidara muertos, la organización estaba desesperada. Es una deducción lógica, pero casi una certeza, intervino Kankuro, cruzado de brazos, manipulando una de sus marionetas nerviosamente. Con el 4 y el 5 colas capturados recientemente, el patrón es claro. Akatsuki no dejará pasar una oportunidad así. No tenemos confirmación visual de quiénes enviarán, dado que has reducido sus números drásticamente, pero sabemos que vendrán. Y si envían a alguien, serán los pesos pesados restantes. Probablemente Itachi Uchiha y Kisame Oshigaki, o quizás nuevos reclutas. No importa quiénes sean, murmuró Naruto, su voz fría. Si llevan capas negras, morirán. Van a cazarlo, y nosotros vamos a cazarlos a ellos. Pero hay una complicación mayor, añadió Temari, mirando significativamente a Hinata. Konoha también lo sabe. Tsunade, presionada por el consejo, ha enviado un equipo de sellado masivo para capturar a la bestia y asegurarla antes que Akatsuki. Probablemente el equipo Kakashi, el equipo Kurena y un equipo de soporte liderado por Shizune, para realizar el sellado de barrera de 4 esquinas. Naruto miró el mapa, sus ojos procesando las variables, calculando distancias, tiempos y fuerzas. Si Konoha se apodera del Zanbi, lo encerrarán en un frasco o lo usarán como moneda de cambio política, y los ancianos intentarán ponerle las manos encima, dijo Naruto con desdén. Y si Akatsuki lo atrapa, el 3 colas sería extraído y consumido por la estatua demoníaca para sus planes locos. Ninguna de esas opciones es aceptable. Exacto, dijo Gaara, cruzando la mirada con Naruto. Por eso te envío a ti. Tu misión es asegurar al Zanbi. Intervenir en el conflicto. Si es posible, protegerlo en su entorno natural disuadiendo a los cazadores, o traerlo a Suno a un lugar seguro para custodia temporal. Pero bajo ninguna circunstancia debe caer en manos de Akatsuki. ¿Y Konoha?, preguntó Hinata, su tono volviéndose duro y profesional. Si interfieren, ¿cuáles son las órdenes de enfrentamiento? Están mis antiguos compañeros allí. Gaara miró a Naruto a los ojos, de Jinchuriki a Jinchuriki. Son aliados en papel, pero rivales en la práctica, especialmente después de tu deserción. Eviten matar a los ninjas de Konoha si es posible, para no provocar una guerra abierta que Suna no necesita ahora. Pero la misión es prioridad absoluta. Si estorban, apártenlos. Neutralícenlos. Naruto sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entendido. Si se interponen en mi camino, los moveré. A la fuerza si es necesario. Nadie tocará a la tortuga. Iré con ustedes, dijo Temari, tomando su abanico gigante. Conozco la zona de los lagos y mis técnicas de viento de largo alcance son útiles para disipar la niebla y controlar el campo de batalla en el agua. Kankuro se quedará a coordinar las defensas de la aldea por si esto es una distracción. Es un equipo pequeño para enfrentar a una bestia con cola y a una posible emboscada de nivel S, comentó Kankuro con una mueca. Pero con ustedes dos, supongo que es un exceso de fuerza ridículo. Una hora después, el grupo estaba listo en las puertas principales de Suna. El sol estaba alto en el cenit, y el calor hacía vibrar el aire sobre las dunas como un espejismo líquido. Naruto ajustó sus guantes de cuero negro, sintiendo el peso reconfortante y familiar de Yamato en su cintura. Hinata estaba a su lado, revisando su bolsa de armas, con su protector de frente de Suna, un regalo honorífico de Gaara, atado orgullosamente a su brazo, reemplazando el de Konoha que había descartado. Temari desplegó su abanico de hierro, comprobando las lunas moradas, lista para la marcha. Vamos, dijo Naruto. No caminaron. Saltaron. Se lanzaron al desierto a una velocidad explosiva que dejaba estelas de polvo y arena tras de sí. Naruto iba a una velocidad reducida a un ritmo humano, mientras que Hinata corría a su lado, igualando ese ritmo con su propio chakra potenciado por el entrenamiento intensivo. Había entrenado sus piernas y su resistencia cardiovascular al límite para poder correr al lado de su amado, hombro con hombro, en cualquier terreno. Temari estaba luchando para poder seguir y mantener el ritmo, usando Shunshin de vez en cuando y impulsándose con chakra de viento. Kankuro, viéndolos partir desde la muralla de la aldea, soltó una risa nerviosa y sacudió la cabeza. Esa pareja, son monstruos. Pobre del que se cruce en su camino hoy. El viaje hacia el país de las aguas termales fue rápido, silencioso y brutalmente eficiente.
Cruzaron desiertos abrasadores, escalaron montañas rocosas y atravesaron bosques secos sin detenerse ni para dormir, moviéndose como sombras impulsadas por una misión sagrada. A medida que se acercaban a su destino, el aire cambió perceptiblemente. La sequedad del desierto dio paso a una humedad densa, fría y pegajosa. La niebla comenzó a aparecer entre los árboles, volviéndose más espesa y blanca con cada kilómetro que avanzaban hacia el norte. Naruto se detuvo de repente sobre la rama de un árbol alto cubierto de musgo, levantando una mano cerrada para detener al equipo al instante. Cerró los ojos, extendiendo sus sentidos no solo de chakra, sino de naturaleza, sintonizándose con el entorno. Podía sentirlo. Una vibración profunda y antigua en el aire. Un peso en la atmósfera que hacía que los pelos de la nuca se erizaran y el agua de los charcos vibrara. ¿Lo sientes?, preguntó Naruto en un susurro. Hinata activó su Byakugan, las venas de su rostro marcándose, mirando hacia el norte, a través de la pared de niebla impenetrable para ojos normales. Sí, es una masa de chakra inmensa. Caótica. Salvaje. Como un océano en tormenta comprimido en una forma viva. Está bajo el agua, en el centro del lago grande. Es el Sanbi. Y hay más, dijo Naruto, abriendo los ojos, que brillaban con una luz azulada. Siento presencias humanas. Pequeñas, molestas, organizadas. ¿Konoha?, preguntó Temari, preparando su abanico. Sí. Hay una barrera de sellado formándose. Y. Naruto tocó la empuñadura de su espada, su voz bajando un tono. Siento algo más. Algo oscuro que acecha en los bordes de la percepción. Akatsuki está cerca, llegarán pronto. Naruto miró a Hinata y a Temari con una determinación de acero. El escenario está listo. El lago será un campo de batalla a 3 bandas. Vamos a enseñarles a todos, a Konoha y a Akatsuki. Con un destello azul en sus ojos y una explosión de velocidad que dispersó la niebla a su alrededor, Naruto saltó hacia el vacío. El lago Yosuga no parecía un cuerpo de agua natural esa tarde. Parecía un caldero de bruja a punto de desbordarse. La superficie estaba cubierta por una niebla tan densa, blanca y sobrenatural que parecía tener peso físico, un sudario húmedo que se aferraba a la piel, ahogaba el sonido y desorientaba los sentidos más agudos. No había pájaros cantando, ni viento moviendo las hojas de los árboles en la orilla. Bajo la superficie oscura y agitada, a profundidades donde la luz no llegaba, algo inmenso, antiguo y furioso se revolvía. El chakra del 3 colas, el Sanbi, irradiaba hacia la superficie como radiación pura, haciendo que el aire vibrara con una estática que erizaba el vello de la nuca de todos los presentes. En el centro del lago, la tensión había alcanzado su punto de ruptura. El equipo de sellado de Konoha estaba posicionado en una formación geométrica perfecta sobre el agua, utilizando su chakra para mantenerse a flote. Shizune, liderando la operación, junto con Sakura Haruno, Ino Yamanaka y Tenten, mantenían sus manos entrelazadas en el sello del carnero. De sus cuerpos emanaban flujos de energía azul que se conectaban en el centro, formando una red brillante. La barrera de sellado de 4 esquinas. No rompan la concentración. Gritó Shizune, su voz tensa por el esfuerzo, el sudor bajando por su frente y mezclándose con la bruma. La bestia se resiste. Su chakra es salvaje, es como intentar contener un océano con las manos. En el perímetro, los equipos de escolta estaban en alerta máxima, sus nervios tensos como cuerdas de violín. Kakashi Atake, con su Sharingan descubierto y girando lentamente, escaneaba la niebla desde la orilla norte, buscando cualquier perturbación en el patrón de ondas. A su lado, Tenzo, el usuario de elemento madera, mantenía sus manos listas para invocar una prisión de pilares si la bestia lograba romper la superficie. El bosque está demasiado callado, Kakashi-senpai, murmuró Tenzo, sus ojos moviéndose nerviosamente. Mis instintos de Ambu me gritan que no estamos solos. En la orilla sur, el equipo de rastreo estaba posicionado. Neji Hyuga, con las venas de su Byakugan marcadas en su rostro estoico, intentaba penetrar la densidad del chakra ambiental. A su lado, Rogue rebotaba sobre sus talones, listo para abrir las puertas, mientras Kiba Inuzuka y Akamaru gruñían bajo, oliendo algo que el viento no terminaba de traer. Veo fluctuaciones masivas, advirtió Neji, su voz carente de emoción pero cargada de urgencia. No es solo la bestia. Hay fuentes de chakra externas acercándose. Son frías. Malignas. ¿Dónde?, preguntó Shino Aburame, sus insectos zumbando inquietos dentro de su abrigo. No hubo tiempo para responder. La advertencia murió en la garganta de Neji cuando la realidad se fracturó. El agua en el centro del lago, justo debajo de la red de sellado luminosa, comenzó a hervir violentamente.
Burbujas gigantescas estallaron en la superficie, liberando vapor caliente. No era el Sandy. Una sombra masiva, con la forma depredadora de un tiburón prehistórico, emergió de las profundidades oscuras a una velocidad de torpedo, rompiendo la tensión superficial con una explosión de agua que envió olas de 5 metros hacia las orillas, obligando a los ninjas a retroceder. ¡Sorpresa! Rugió una voz grave, rasposa y llena de una alegría sádica. Kisame Oshigaki salió disparado del agua como un misil, blandiendo a Sameada, la gran espada de piel de tiburón. Las vendas que cubrían el arma se desgarraron por la emoción de la batalla, revelando las escamas azules y púrpuras que se erizaban hambrientas. Con un solo golpe descendente brutal, cargado de fuerza física monstruosa, Kisame impactó el nexo central de la barrera de chakra. Sameada no cortó la energía, la devoró. La espada chilló de placer al absorber el chakra desellado. La barrera púrpura parpadeó, se distorsionó y se hizo añicos como cristal golpeado por un martillo. La reacción violenta de la ruptura del jutsu lanzó a Sakura, Ino, Tenten y Shizune violentamente hacia atrás. Patinaron sobre el agua sin control, sus formaciones rotas, jadeando por el agotamiento repentino del contragolpe. La barrera ha caído. Gritó Shizune, tratando de reagruparse. Protejan al equipo desellado. Kisame Oshigaki. Gritó Tenzo desde la orilla, reconociendo al monstruo de la niebla oculta. Todas las unidades, ataque. Pero antes de que pudieran lanzar un solo kunai, una segunda figura se manifestó. No surgió del agua con violencia, sino de la niebla misma, materializándose como una pesadilla que cobra vida. Itachi Uchiha estaba de pie sobre la superficie del lago, a unos metros de Kisame. Su capa negra con nubes rojas ondeaba suavemente en una brisa inexistente. Sus ojos, el Sharingan de 3 aspas, brillaban con un rojo carmesí que cortaba la bruma blanca. Itachi no necesitó su Mangekyo para sembrar el terror. Su presencia era suficiente. Sus manos se movieron en una secuencia de sellos tan rápida que Kiba apenas pudo registrar un borrón. Inhaló profundamente. Estilo de fuego. Jutsu gran bola de fuego. No fue una bola de fuego normal. Fue un sol en miniatura. Una esfera de llamas masiva iluminó la niebla, evaporando el agua del lago instantáneamente al contacto y creando una nube de vapor hirviendo que se expandió explosivamente, cegando y quemando a cualquiera que estuviera cerca. Dispersense. Ordenó Kakashi, saltando al agua para interceptar, sabiendo que la visibilidad cero era el terreno de caza de Akatsuki. El caos absoluto se desató. Kisame aterrizó pesadamente sobre el agua y corrió hacia el grupo de la orilla sur, riendo maniáticamente. «Vengan, mocosos de Konoha», gritó, balanceando su espada gigante. «Sameada tiene hambre y ustedes parecen aperitivos deliciosos». Lee intentó una patada dinámica para frenarlo, pero Kisame bloqueó con el mango de su espada como si fuera un muro de acero y, con un giro de muñeca, lanzó a Lee lejos con pura fuerza bruta. Tenzo invocó pilares de madera para atraparlo, pero Sameada rasgó la madera y absorbió el chakra que la animaba, convirtiendo los troncos en aserrín inerte. Mientras tanto, Itachi se movía con una eficiencia aterradora. Shino intentó flanquearlo con una nube de insectos, pero Itachi lanzó kunais cargados de fuego que detonaron en el aire, incinerando el enjambre antes de que pudiera tocarlo. Sai envió leones de tinta, pero Itachi los esquivó con movimientos mínimos, casi aburridos, desmantelándolos con patadas precisas. La batalla era desesperada. Akatsuki dominaba el campo de batalla psicológico y físico. El Sanbi, libre de la barrera opresiva, emergió rugiendo de las profundidades. Su caparazón gigante rompió la superficie como una isla naciendo del mar. Sus 3 colas golpearon el agua, creando maremotos que desestabilizaban a todos los ninjas, amigos y enemigos por igual. El rugido de la bestia sacudió las montañas. Kisame estaba a punto de rebanar las piernas de Sai y Tenten con un barrido amplio y cruel de Sameada. Se acabó el juego, niños. Gritó el tiburón, mostrando sus dientes afilados. Entonces, el cielo se partió en 2. Un sonido agudo, chirriante, como el de una tela gigante siendo rasgada por manos divinas, atravesó el estruendo de la batalla, silenciando momentáneamente el rugido del Sanbi. Desde arriba, una línea vertical de vacío puro, de un azul oscuro casi negro, descendió. Void Slash, corte del vacío. La técnica no tocó a nadie, pero tocó todo. Cortó la niebla densa, abriendo un pasillo de visión clara. Cortó el aire, creando un vacío sónico. Y cortó el lago. El agua se separó violentamente en 2 muros gigantescos a cada lado de Kisame y sus oponentes, revelando el lecho fangoso y oscuro del lago por un segundo eterno.
La fuerza del corte obligó a Kisame a saltar hacia atrás para no ser partido por la mitad, interrumpiendo su ataque mortal y salvando a los ninjas de Konoha. Una figura aterrizó en el agua, justo en el espacio negativo creado entre las fuerzas de Konoha y Akatsuki. El agua volvió a su lugar bajo sus pies, calmándose instantáneamente bajo un control de chakra que rozaba la perfección absoluta. Gabardina azul oscuro con bordados de plata. Cabello blanco peinado hacia atrás. La espada Yamato sujeta con elegancia en su mano izquierda. Naruto Uzumaki estaba de espaldas a los ninjas de Konoha, mirando fijamente a Kisame con ojos de hielo. Ese pescado es demasiado grande para tu pecera, Kisame, dijo Naruto, su voz tranquila y autoritaria cortando el ruido de la batalla como su espada había cortado el agua. Kisame se recuperó del salto y sonrió, mostrando sus dientes triangulares. Vaya, vaya. El Jinchuriki desaparecido. Itachi dijo que eras especial, que habías cambiado, pero ese chakra, huele delicioso. Huele a demonio de verdad. Itachi, que estaba a unos metros de distancia, se detuvo en seco. Sus ojos rojos se clavaron en la espalda de Naruto. ¿Has cambiado, Naruto-kun?, dijo Itachi, su voz carente de sorpresa pero cargada de análisis. ¿Y tú sigues huyendo, Itachi?, respondió Naruto sin siquiera dignarse a mirarlo. De repente, una ráfaga de viento masiva, cortante y precisa, disipó los restos de la niebla y el vapor hirviendo. Temari aterrizó en una roca alta que sobresalía del agua, con su abanico gigante desplegado, controlando el clima del campo de batalla. Y a la derecha de Naruto, emergiendo del agua con una gracia letal, sin crear una sola onda, apareció Hinata Hyuga. Su postura era relajada, pero su chakra estaba listo para estallar. Su presencia no pasó desapercibida. Fue la chispa en un barril de pólvora emocional. Tú. El grito provino de la orilla sur. Kiba Inuzuka miraba a Naruto con los ojos inyectados en sangre, temblando de una furia irracional. Akamaru ladraba agresivamente, contagiado por el odio de su dueño. Kiba no odiaba a Hinata. Odiaba al ladrón. Odiaba al monstruo que la había corrompido, que se la había llevado, que la había transformado en una traidora. Maldito bastardo. Rugió Kiba, ignorando a Akatsuki, ignorando las órdenes, ignorando la lógica. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí con esa cara? Le lavaste el cerebro. Te la llevaste y nos diste la espalda. Te voy a matar. Kiba ingirió una píldora de soldado y se lanzó al ataque directo contra Naruto, sus garras extendidas, girando sobre sí mismo. Colmillo sobre colmillo, Gatsuga. Kiba y Akamaru se convirtieron en dos tornados de perforación, taladros de chakra y furia, girando a alta velocidad, destinados a destrozar a Naruto. Naruto ni siquiera giró la cabeza hacia Kiba. Siguió mirando a Kisame. Simplemente levantó su mano derecha hacia un lado, sin mirar. Cuando el tornado de Kiba estaba a centímetros de impactarlo, Naruto detuvo la rotación. No con una técnica. Con la mano. Atrapó a Kiba por el cuello en medio de su giro, deteniendo la inercia violenta con una fuerza física que desafiaba las leyes del movimiento. La parada en seco fue brutal. El viento del ataque se disipó. Akamaru salió despedido, rodando por el agua. Kiba quedó colgando de la mano de Naruto, jadeando, con los ojos desorbitados, incapaz de entender cómo su técnica definitiva había sido anulada como si fuera una brisa. Naruto giró la cabeza lentamente y lo miró. Ruidoso, dijo Naruto con desdén. Con un movimiento casual, Naruto lanzó a Kiba hacia un lado. El Inuzuka rebotó sobre el agua como una piedra plana 3 veces antes de hundirse, inconsciente y humillado. Hinata-sama. La voz de Neji Hyuga cortó el aire, cargada de una furia fría y contenida, que era mucho más peligrosa que la de Kiba. Neji estaba de pie sobre el agua, activando su Byakugan. Para él, ver a Hinata allí, del lado de un desertor, vestida con ropas extranjeras y con un protector de Suna, era la máxima ofensa. Era una traición al clan, a la aldea y al destino que él tanto respetaba. Has caído bajo, Hinata, dijo Neji, adoptando la postura clásica del Juken. Traicionar a tu sangre por un capricho, eres una vergüenza para el apellido Hyuga. Te llevaré de vuelta, aunque tenga que romperte todos los huesos. Hinata se giró hacia su primo. Sus ojos perlados no mostraron remordimiento, ni miedo, ni la sumisión que solía definirla. Solo una calma fría, fluida y peligrosa. No le debo nada a ese apellido, Neji, respondió ella. Y no soy una vergüenza. Soy libre. Intenta romperme si puedes. Neji se lanzó al ataque. Era rápido, un genio del Juken. Sus palmas se dispararon hacia los puntos vitales de Hinata con precisión mortal. 8 trigramas. 64 palmas. 2 palmas. 4 palmas.
8 palmas. Los golpes de energía eran rígidos, directos, diseñados para cerrar el flujo de chakra por la fuerza. Pero Hinata no estaba allí para recibir los golpes. Bajó su centro de gravedad, sus manos abiertas y relajadas, el aura azul de su nuevo estilo fluyendo como agua turbulenta alrededor de sus brazos y torso. Nuevo estilo Huken. Palma de agua que fluye, Ryusui Gansaiken. Cuando los golpes de energía llegaron, Hinata no chocó contra ellos. Fluyó con ellos. Atrapó la muñeca de energía en el aire con una suavidad engañosa. No detuvo el golpe. Dio su trayectoria. Sus manos se movieron en espiral, siguiendo el impulso de su primo. Redirección. Con un movimiento fluido de cintura y muñecas, Hinata usó la propia fuerza agresiva de Neji, la duplicó inyectando su propio chakra Huken en el punto de contacto, y desequilibró al genio Hyuga. Neji abrió los ojos con sorpresa. Su propio ataque se estaba volviendo contra él. Su cuerpo giró sin control. Hinata completó el movimiento circular y, con la palma abierta, golpeó el pecho expuesto de Neji. Roca aplastante. ¡Bam! El impacto no fue el toque suave del Huken. Fue un golpe de impacto masivo de daño tanto interno como externo. Neji sintió que sus costillas crujían. Salió disparado hacia atrás, patinando violentamente sobre el agua, incapaz de frenar su propia inercia redirigida. Hinata se mantuvo en su posición, imperturbable, el aura azul bailando a su alrededor. Tu estilo es rígido, Neji, dijo ella con frialdad. Como una rama seca. El agua fluye alrededor de la rama y la rompe. Tu destino no puede tocarme. La batalla se había convertido en una guerra a 3 bandas. Caos total. En el centro, el Zambi rugió, harto de los insectos que peleaban en su lago. Abrió su boca masiva y comenzó a cargar una bomba Biju, una esfera de chakra negro y morado densa como un agujero negro, apuntando indiscriminadamente hacia todos. Naruto miró a la bestia, luego a Kisame que se recuperaba, luego a los ninjas de Konoha dispersos. Levantó su mano derecha. Suficiente ruido. Espirales Wars. Las espadas espectrales aparecieron alrededor de Naruto, zumbando con energía letal. El que se acerque a la bestia, muere, declaró Naruto, liberando su presión sobre todo el lago, aplastando la voluntad de los ninjas más débiles. No me importa si llevan nubes rojas o protectores de hoja. Esta tortuga está bajo mi protección. Kisame se rió, emocionado, la piel de tiburón de su espada erizándose. Esas palabras son grandes. Me gusta. Veamos si tu espada es tan dura como tu boca, Jinchuriki. Kisame cargó hacia Naruto, Sameada lista para devorar chakra y carne. Naruto desenvainó a Yamato con un destello dorado. Ven, tiburón. Te haré sushi. Tenzo, viendo que la situación se salía de control, juntó sus manos. No podemos dejar que se lleven al Sandy. Kakashi-senpai. Kakashi activó su Raikiri, el rayo chirriando en su mano. Lo sé. Tenemos que asegurar el objetivo en medio de este caos. El lago estalló en violencia total. Naruto chocó a ceros con Kisame, chispas azules y fuerza bruta sacudiendo el agua, creando cráteres en la superficie líquida. Hinata desviando golpes que romperían rocas, intocable y letal, protegiendo la espalda de su amado. Itachi lanzó bolas de fuego fénix hacia Temari Tenzo, controlando el campo a distancia con una calma aterradora. El lago se había transformado en un caldero de caos hirviente, una visión apocalíptica donde el agua y el chakra se mezclaban con una violencia incontrolable. La niebla espesa que antes cubría el lugar había sido obliterada, no por el calor del sol, sino por la pura presión atmosférica generada por el conflicto de titanes. En el epicentro de esta tormenta antinatural, Kisame Oshigaki reía. Era un sonido húmedo, gorgoteante y profundo, como rocas rodando en el fondo de un río turbulento. El monstruo de la niebla oculta había dejado atrás cualquier pretensión de humanidad. Su capa de Akatsuki flotaba hecha jirones en el agua revuelta, revelando su piel grisácea y sus músculos tensos. En sus manos, Sameada, la gran espada de piel de tiburón, palpitaba y se retorcía como un corazón vivo y grotesco, hinchada hasta proporciones monstruosas por el chakra masivo que había devorado de la barrera de Konoha. Temari, observando desde una formación rocosa elevada que apenas se mantenía en pie entre las olas, apretó su abanico con los nudillos blancos. El sudor frío le bajaba por la nuca. Había visto cosas terribles en la guerra, había visto a su hermano Gaara perder el control, pero la densidad del chakra de ese hombre tiburón era asfixiante. Ese tipo no es un ninja, murmuró Temari, protegiéndose los ojos del rocío. Es una bestia con cola sin cola. ¿Cómo piensa Naruto enfrentarse a eso en su propio elemento? Eres fuerte, mocoso.
rugió Kisame, su voz distorsionada por la sed de sangre, mirando a Naruto con los ojos pequeños y brillantes de un depredador en frenesí. Hacía años que no me divertía tanto. Pero la diversión termina ahora. Fusión. Sameada obedeció a su amo. La espada se deshizo en zarcillos de carne y escamas que reptaron por el brazo de Kisame, envolviéndolo, fusionándose con su carne a nivel celular. La piel de Kisame se volvió gris oscura y blindada. Aletas afiladas brotaron de sus codos, espalda y pantorrillas. Su rostro se alargó en un hocico hidrodinámico lleno de hileras de dientes de sierra capaces de triturar acero. Las branquias en su cuello se abrieron, pulsando. Se había convertido en el depredador definitivo del agua. Elemento agua. Gran explosión de agua colisionante. Bramó la bestia, su voz retumbando bajo y sobre el agua. Kisame abrió sus fauces y vomitó una cantidad de agua que desafiaba la lógica espacial. Era como si hubiera abierto un portal al fondo del océano dentro de su garganta. El nivel del lago subió instantáneamente, creando una cúpula de agua gigantesca, una esfera líquida en expansión que se elevó sobre el bosque, atrapando todo en su interior. Era una prisión acuática móvil, un ecosistema donde él era el dios y Naruto la presa. Naruto Uzumaki flotaba sobre la superficie creciente del agua, sus botas imbuyendo chakra para mantenerse estable. Su gabardina azul oscuro ondeaba violentamente por las corrientes de aire desplazadas. No parecía preocupado por la marea bíblica que amenazaba con tragar el paisaje. Su expresión era de una calma gélida, analítica. Miró a la bestia fusionada que se acercaba nadando por el aire dentro de la cúpula de agua, moviéndose con una agilidad aterradora. Un pez grande en una pecera pequeña, dijo Naruto con desdén, su voz apenas audible sobre el rugido del agua. Es una locura. Gritó Temari, viéndose obligada a retroceder y saltar a un terreno más alto para no ser engullida. Ha creado un océano en el aire. Naruto, sal de ahí. Kisame se lanzó hacia él, nadando a una velocidad supersónica dentro de su propio jutsu, impulsado por el chakra. Aquí mando yo. Gritó Kisame, disparando 1000 tiburones de agua condensada y chakra endurecido desde sus manos hacia su presa, una lluvia de proyectiles con dientes. Naruto levantó a Yamato. Su pulgar izquierdo acarició la guarda dorada con suavidad. Tú no mandas en nada. Ni siquiera en tu propia muerte. Naruto desapareció. No hubo sellos. No hubo destellos amarillos ni marcas de espacio-tiempo. Fue pura aceleración física. Sus músculos, potenciados por la herencia de Esparda, se contrajeron y liberaron una fuerza explosiva que rompió la barrera del sonido instantáneamente. Se movió tan rápido que la luz pareció curvarse a su alrededor. Apareció dentro de la cúpula de agua, suspendido en el líquido, justo frente a la carga de Kisame. El agua no lo frenaba. Su aura demoníaca azul creaba una capa de repulsión a su alrededor, una burbuja de vacío personal que le permitía moverse sin resistencia hidrodinámica. Espirales Wars. Las espadas espectrales, brillantes y azules, se materializaron rodeándolo en un parpadeo. Giraban a tal velocidad que formaban un disco sólido de energía cortante. Los 1000 tiburones de chakra de Kisame impactaron contra la barrera de espadas y fueron aniquilados. No hubo explosiones. Fueron triturados en espuma y luz residual en microsegundos. Kisame, sorprendido por la ineficacia de su ataque, abrió los ojos desorbitados bajo el agua. Intentó frenar, girar, usar su ventaja acuática, pero la presencia de Naruto lo había fijado. Naruto desenvainó. El movimiento fue lento para su percepción, pero instantáneo para el mundo. Judgment Cut. No fue un corte normal. Fue una tormenta localizada de cortes dimensionales concentrados en un solo punto del espacio-tiempo. El agua alrededor de Kisame no se movió, se borró. El espacio mismo se fracturó en una red de líneas violetas y azules que atravesaron el cuerpo del hombre tiburón desde todos los ángulos posibles. La cúpula de agua gigante pareció congelarse en el tiempo por un segundo, vibrando con una frecuencia extraña. Y luego, la realidad colapsó. La prisión de agua explotó hacia afuera, perdiendo su cohesión de chakra, lloviendo sobre el lago como un monzón repentino. Kisame cayó al agua real del lago, volviendo dolorosamente a su forma humana mientras la fusión se rompía. Su cuerpo estaba cubierto de cientos de cortes profundos que sangraban profusamente, tiñendo el agua de rojo. Sameada chillaba, su piel rasgada, encogiéndose de miedo. Kisame intentó levantarse, tosiendo agua y sangre, sus piernas fallándole. Imposible, mi regeneración, mi velocidad. Naruto aterrizó suavemente sobre la superficie del agua frente a él, sin crear ni una onda. Envainó a Yamato con un clic definitivo que sonó como una sentencia de muerte.
Ni siquiera un tiburón puede nadar en el vacío, sentenció Naruto, mirándolo desde arriba sin piedad. Con un último espasmo violento, el cuerpo de Kisame sucumbió a los cortes retardados. Se separó en múltiples secciones asimétricas, carne y hueso cediendo ante el daño dimensional. Los restos se deslizaron silenciosamente hacia las profundidades oscuras y frías del lago, convirtiéndose en comida para la fauna que alguna vez había dominado. El silencio volvió al lago Yosuga, pesado y absoluto, roto solo por el jadeo colectivo de los ninjas de Konoha en la orilla lejana y el rugido sordo y confuso del Sanbi. La bestia gigante, una tortuga acorazada de 3 colas, flotaba en el centro, libre de las cadenas pero acorralada por la demostración de poder que acababa de presenciar. Su único ojo visible miraba a Naruto con cautela instintiva. Naruto se giró lentamente. Hinata aterrizó a su derecha, su postura impecable, sus ojos perlados escaneando el perímetro. Temari aterrizó a su izquierda, bajando su abanico, con los ojos muy abiertos. Increíble, susurró Temari, mirando el lugar donde Kisame había desaparecido. Cortaste el agua, el chakra y al hombre en un solo movimiento. Suna tiene suerte de que seas nuestro aliado, Naruto. Si fueras nuestro enemigo, no tendríamos oportunidad. Se acabó la distracción, dijo Naruto, ignorando el elogio y enfocándose en la tortuga gigante. Ahora, el problema real. En la orilla, Kakashi y Tenzo estaban reagrupando a sus equipos dispersos. Itachi había desaparecido en el caos, probablemente retirándose tácticamente al ver caer a su compañero y evaluar que la misión era un fracaso. Konoha, sin embargo, era obstinada. Se preparaban para intentar sellar a la bestia de nuevo. Naruto. Gritó Kakashi desde la distancia, su voz amplificada por chakra. Tenemos que sellarlo. Si lo dejas libre, destruirá todo. Es nuestra misión asegurarlo. Naruto miró a su antiguo sensei con indiferencia. Luego miró al Sanbi. No puedo dejar que Konoha lo tenga, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Lo encerrarán en un frasco, lo estudiarán o lo usarán como moneda de cambio. Y si lo dejo libre aquí, Itachi volverá con refuerzos o Akatsuki lo rastreará. Séllalo en mí, dijo una voz suave pero inquebrantable a su lado. Naruto se giró bruscamente hacia Hinata. ¿Qué? Hinata lo miraba con una determinación absoluta, sus ojos perlados brillando con una luz que no admitía discusión ni miedo. Es la única forma, Naruto-kun. Si Konoha se lo lleva, Danzo intentará usarlo contra nosotros. Si lo dejamos, Akatsuki volverá y lo matará. Necesitamos llevárnoslo con nosotros. Pero no podemos arrastrar una tortuga de 50 toneladas hasta Suna sin iniciar una guerra mundial en el camino. Tienes que sellarlo en un contenedor humano para transportarlo y ocultar su chakra. ¡No! Naruto negó rotundamente, su voz subiendo de tono. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Ser un Jinchuriki es una condena, Hinata. Te convertirás en un objetivo prioritario para todos. Akatsuki vendrá por ti con todo lo que tienen. La aldea vendrá por ti. No te pondré esa carga sobre los hombros. No a ti. Hinata dio un paso hacia él, invadiendo su espacio personal, y tomó su mano libre, apretándola con fuerza contra su propio pecho, sobre su corazón que latía con fuerza. No tengo miedo, dijo ella, sosteniendo su mirada. Confío en ti. Naruto la miró, su mente trabajando a 1000 por hora. La protegería contra el mundo entero si fuera necesario. Quemaría naciones para mantenerla a salvo. Pero convertirla en un Jinchuriki, tú dijiste que me protegerías, insistió Hinata, leyendo la duda en sus ojos. Te creo. Además, ella miró al Sanbi. No soy débil, Naruto-kun. Puedo soportarlo. Úsame. Permíteme ser tu fuerza, no solo tu protegida. Naruto vio la verdad desnuda en sus ojos. No era un sacrificio suicida impulsivo. Era una ofrenda de poder, una declaración de igualdad. Ella quería estar en el tablero, no al margen. Cerró los ojos y exhaló, entrando en su espacio mental. Kurama. El zorro de 9 colas abrió un ojo perezoso en la oscuridad de su mente. La chica tiene agallas, cachorro. Y tiene razón. Es la jugada táctica correcta. Habla con él. Habla con el Sanbi. Dile que no somos carceleros. Dile que no quiero encerrarlo, quiero que pelee a nuestro lado. Explícale lo que planeo. Kurama sonrió, mostrando sus colmillos blancos. Entendido. Una alianza, no una prisión. Isobu es razonable, especialmente si la alternativa es la estatua demoníaca. Déjamelo a mí. En el mundo físico, el Sanbi dejó de rugir y agitar el agua.
Se quedó quieto, extrañamente tranquilo, como si estuviera escuchando una voz antigua que solo él podía oír. Unos segundos tensos después, la bestia gigante asintió lentamente, creando olas masivas con el movimiento de su cabeza blindada. Su cuerpo comenzó a brillar con una luz azul intensa y pulsante. Naruto abrió los ojos. Está hecho. Acepta el trato. Naruto levantó su mano derecha hacia el Zanbi, la palma abierta. Transformación de alma. Condensación. Ante la mirada incrédula y horrorizada de Kakashi, Sakura y el resto de los ninjas de Konoha en la orilla, el cuerpo gigantesco del Tres Colas comenzó a distorsionarse. No estaba siendo absorbido por un sello de papel o una vasija. Estaba siendo comprimido bajo la voluntad de Esparda. La carne, el caparazón, las escamas y el chakra masivo de la bestia se arremolinaron en un vórtice de energía azul y violeta, girando en espiral hacia el centro, encogiéndose, volviéndose más denso y brillante hasta convertirse en una esfera de luz pulsante del tamaño de una manzana, que flotó suavemente por el aire hasta posarse en la mano de Naruto. Temari abrió la boca, atónita. ¿Acabas de comprimir a una bestia con cola en tu mano? Eso desafía todas las leyes del Fuinjutsu. Naruto sostuvo la esfera. Vibraba con el peso de un océano entero. Se giró hacia Hinata. Esto no es un sellado Jinchuriki común, Hinata. No voy a encerrarlo en tu estómago con un sello para que luches por el control. Voy a vincular su alma a tu red de chakra. Él no será tu prisionero. Será tu arma. Una extensión de tu voluntad. Hinata asintió, confiando ciegamente en él, preparándose para recibir el poder. Naruto colocó la esfera brillante sobre el corazón de Hinata. Di su nombre. Reconócelo. Hinata sintió el nombre surgir en su mente, susurrado por una voz antigua, profunda y salada como el mar. Isobu. La esfera se hundió en su pecho, atravesando la ropa y la piel sin dolor. Un estallido de chakra índigo explotó desde el cuerpo de Hinata, creando una columna de luz que perforó las nubes grises. El agua del lago se agitó violentamente, respondiendo a la presencia de su nuevo maestro. El chakra no era corrosivo ni dañino como el del Kyuubi solía ser. Se sentía fluido. Pesado. Adaptable. En la mano derecha de Hinata, la energía comenzó a solidificarse, tomando forma física, tejiéndose desde el éter. ¿Qué está pasando?, gritó Sakura desde la orilla, cubriéndose los ojos por el resplandor cegador. ¿Qué le hizo a Hinata? Ese chakra es monstruoso. La luz se disipó lentamente. Hinata estaba de pie sobre el agua, pero algo fundamental había cambiado en ella. Su aura era ahora una mezcla visible de su azul suave habitual y un violeta profundo y oceánico. Y en su mano izquierda, sostenía algo que no existía antes. Un arco. Pero no era un arco normal. Era una obra de arte orgánica, mística y letal. Parecía estar esculpido de hueso de coral rojo pulido y escamas de un azul iridiscente que cambiaban de color con la luz ambiental. Las extremidades del arco tenían protuberancias afiladas y curvas, imitando las espinas del caparazón del Zanbi. No tenía cuerda física. En su lugar, un hilo de agua pura, tensa, vibrante y afilada como un alambre de diamante, conectaba los extremos. Era un Devil Arm. Un arma demoníaca viva. Naruto la miró con admiración genuina. Invocar el Devil Arm sincroniza tu chakra con el de Isobu al 100%. No eres una Jinchuriki, Hinata. Eres una portadora. Él te presta su poder, y tú le das forma y dirección. Hinata levantó el arco. Se sentía ligero, como una extensión natural de su propio brazo, como si hubiera nacido con él. Podía sentir la conciencia de Isobu en el fondo de su mente, no como una voz invasiva, sino como un vasto océano de conocimiento táctico y poder hidroquinético esperando ser desatado. Es increíble, susurró ella, sintiendo el poder de las mareas en sus yemas. Naruto miró hacia la orilla. Los ninjas de Konoha, liderados por Kakashi y Tenzo, estaban saltando al agua, corriendo hacia ellos con desesperación. No planean dejarnos ir, dijo Naruto con frialdad. Creen que robamos el arma de la aldea. Van a intentar recuperarte a la fuerza. Nos vamos, dijo Naruto, mirando a Temari, que estaba lista en su roca, aún procesando lo que veía. Pero necesitamos cubrir nuestra retirada y asegurarnos de que no nos sigan. Hinata, pruébalo. Hinata miró a sus antiguos compañeros acercándose. Vio a Neji con el Byakugan, a Kiba recuperándose, a Sakura con los puños listos. No sintió nostalgia. No sintió duda.
Sintió la necesidad imperiosa de proteger su nuevo futuro y a su amado. Levantó el arco Isobu y tiró de la cuerda de agua con 2 dedos. No necesitó sacar una flecha de un carcaj. El chakra violeta se condensó en la cuerda, formando una flecha sólida de energía pura, con la punta girando como un taladro de agua a presión ultra alta. La información fluyó a su mente instantáneamente desde la bestia. Conocía el nombre de la técnica. Sabía lo que haría. Apuntó al cielo, en un ángulo alto, calculando la parábola para que cayera detrás de los ninjas de Konoha, cortándoles el paso. Flecha de gran inundación. Soltó la cuerda. El sonido fue como el estallido de un trueno submarino, un trum grave que sacudió los pulmones de todos los presentes. La flecha salió disparada hacia las nubes a una velocidad que rompió la barrera del sonido, dejando una estela de vapor en espiral. Alcanzó el cenit, brilló como una estrella violeta y explotó. No fue una explosión de fuego. Fue una explosión de materia. Un sello gigante de color violeta apareció en el cielo, cubriendo todo el diámetro del lago. Y entonces, el cielo cayó. Una cascada masiva, un diluvio bíblico de agua cargada de chakra pesado, cayó desde el sello. Pero no era lluvia. Eran olas. Olas gigantescas, tsunamis verticales de kilómetros de altura que se generaron desde el impacto de la flecha, barriendo el lago hacia afuera con una fuerza cataclísmica. El nivel del agua subió 10, 20, 30, 100 metros en cuestión de segundos. Una pared de agua violeta se precipitó hacia las orillas, hacia el bosque, hacia los ninjas de Konoha que se quedaron paralizados ante la magnitud del desastre natural invocado. Retirada. Gritó Kakashi, con los ojos abiertos de terror al ver el tsunami que se les venía encima, sabiendo que ningún jutsu de tierra podría detener eso. Al terreno alto. Corran. Ahora. Tenzo intentó crear una muralla de madera apresurada, pero la ola la rompió como si fueran palillos de dientes. Los ninjas de Konoha tuvieron que dar media vuelta y huir, corriendo por sus vidas hacia las montañas, olvidándose de la persecución, olvidándose de la misión, olvidándose de todo excepto de no ahogarse en el cataclismo provocado por una sola flecha de la chica que una vez consideraron débil. En el centro del lago, donde el ojo de la tormenta estaba en una calma sobrenatural, Naruto tomó a Hinata y Temari por la cintura con firmeza antes de que el agua los alcanzara. ¡Vámonos! Con un estallido sónico, los 3 desaparecieron del lugar, moviéndose a una velocidad que dejaba atrás el desastre. Atrás quedó el lago desbordado, un bosque convertido en pantano. El desierto nocturno de la frontera de Sunagakure era un mar de sombras y frío, iluminado únicamente por una luna gibosa que colgaba pálida en el cielo estrellado, indiferente a los mortales que caminaban bajo su luz. El equipo de retorno avanzaba a buen ritmo, dejando atrás las montañas y entrando en las dunas profundas, pero el clima en estas tierras era tan traicionero y volátil como sus habitantes. De repente, el horizonte desapareció. Frente a ellos, bloqueando el único paso viable a través del gran cañón de arena, se alzó una pared de viento y polvo que conectaba la tierra con el cielo. Un tornado masivo, un pilar giratorio de destrucción de categoría 5, rugía con la fuerza de 1000 bestias, arrancando rocas del suelo y lanzándolas a kilómetros de distancia como si fueran gravilla. La estática en el aire era tal que los cabellos de Temari se erizaron y la arena bailaba a sus pies. Temari se detuvo en seco, cubriéndose la cara con el brazo ante la fuerza del vendaval periférico que amenazaba con despellejarlos. ¡Maldición! Gritó para hacerse oír sobre el estruendo ensordecedor. Es una tormenta ciclónica de nivel S. No podemos atravesarla. Tenemos que buscar refugio en las cuevas del este y esperar a que pase, o nos hará pedazos antes de dar 10 pasos. Naruto miró el tornado con indiferencia, su gabardina azul azotando sus piernas con violencia. Sus ojos cian reflejaban el caos giratorio sin una pizca de preocupación. No tengo tiempo para esperar a que el clima se calme, dijo con voz tranquila, que extrañamente cortó el ruido del viento. Quiero llegar a casa. Hinata dio un paso adelante, colocándose entre el tornado y sus compañeros. Su expresión era serena, pero sus ojos perlados brillaban con una confianza nueva, cimentada en el poder oceánico que ahora latía en sincronía con su corazón. No hace falta esconderse, Temari-san, dijo Hinata suavemente. Yo abriré el camino. Hinata levantó su mano izquierda. Un destello de luz violeta y azul surgió de su pecho, materializándose instantáneamente en el arco Isobu. El arma demoníaca, hecha de coral y hueso pulido, pulsaba con una energía hidroquinética densa. Temari la miró con escepticismo, aferrando su abanico. ¿Vas a dispararle agua a un tornado? Eso solo hará lodo y lluvia ácida. No, respondió Hinata, tensando la cuerda de agua pura con 2 dedos de su mano derecha. Isobu no es solo agua. Es la fuerza de la naturaleza.
Yo controlo el flujo. Hinata cerró los ojos un instante, conectando con el núcleo del Bihulu en su interior. No extrajo agua. Extrajo presión. El chakra en la cuerda se condensó, pero no tomó color violeta. Se volvió translúcido, distorsionando la luz alrededor de sus dedos. Era aire. Aire comprimido a niveles que desafiaban la física, girando en espiral en la punta de la flecha invisible. Estilo de flecha. Taladro de viento del vacío. Hinata soltó la cuerda. Tuip. El sonido fue agudo, seco, como un latigazo sónico que rompió la barrera del sonido al instante. La flecha invisible salió disparada hacia el corazón del tornado. No se vio el proyectil, solo se vio el efecto devastador. En el momento en que la flecha impactó la pared giratoria de arena, la física del tornado colapsó. La flecha de presión giraba en sentido contrario al ciclón, y con una fuerza de impacto concentrada en un punto del tamaño de una aguja, taladró el vórtice central. ¡Bum! El tornado no se deshizo lentamente. Explotó desde adentro hacia afuera. La columna de arena de kilómetros de altura fue partida por la mitad. Una onda de choque de aire puro limpió el cañón instantáneamente, empujando la tormenta hacia los lados como si una mano divina hubiera separado las aguas, pero hecho de viento y sílice. En segundos, el rugido cesó. Donde antes había un muro impenetrable de muerte, ahora había un camino de aire tranquilo y cristalino, iluminado por la luz de la luna, con las nubes de tormenta encima partidas en un círculo perfecto que dejaba ver las estrellas. Temari dejó caer la mandíbula, su abanico colgando inútilmente de su mano. Eso, balbuceó la mejor usuaria de Futon de Suna, incapaz de procesar la escala. Eso tiene más potencia concentrada que mi danza de la decapitación rápida. Con una sola flecha, ha dominado el clima. Naruto caminó hasta ponerse al lado de Hinata y le puso una mano en el hombro, sonriendo con un orgullo que iluminó sus facciones. Digno de una reina, dijo él. Hinata disipó el arco en partículas de luz y le sonrió, sonrojándose ligeramente ante el elogio, pero manteniendo la postura de poder que ahora le era natural. Vamos a casa, Naruto-kun. Si el desierto era frío, la atmósfera en la sala de reuniones de la Torre Hokage en Konoha era gélida, venenosa y cargada de un miedo contenido que asfixiaba. La iluminación era tenue, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre los rostros de los líderes de la aldea. Tsunade Senju estaba sentada en la cabecera, con los dedos entrelazados frente a su boca, ocultando una expresión indescifrable. Sus ojos color miel escaneaban la sala con cautela. A su lado, Shizune tomaba notas con manos temblorosas, pálida por el informe. Frente a ella, los consejeros, Omura y Koharu, tenían rostros de piedra gris. A la derecha, Danzo Shimura, el líder de raíz, emanaba una oscuridad palpable, su único ojo visible brillando con cálculo. A la izquierda, los líderes de los clanes, encabezados por Uyashi Hyuga que parecía a punto de romper la mesa con su sola presencia. Y en el centro, de pie con muletas y vendajes cubriendo la mitad de su cuerpo, Kakashi Hatake daba su informe, su voz ronca por el cansancio y la derrota. La misión de aseguramiento del Zanbi fue un fracaso total, dijo Kakashi, sin intentar suavizar el golpe. No pudimos asegurar el objetivo. Detalles, Hatake. Exigió Danzo con impaciencia. ¿Qué pasó con la bestia? Kisame Oshigaki de Akatsuki fue eliminado, informó Kakashi. Vimos como Naruto Uzumaki lo ejecutaba. Pero el Tres Colas, no está muerto ni libre. Kakashi hizo una pausa, sabiendo que lo que iba a decir causaría un terremoto político. Naruto utilizó un Fuinjutsu desconocido. No selló a la bestia en una vasija. Comprimió su esencia y la introdujo en Hinata Hyuga. Ella ahora porta a la bestia, pero no como una Jinchuriki convencional con un sello en el vientre. La bestia se manifiesta externamente como un arma física. Un arco de poder catastrófico. Con un solo ataque, creó un tsunami que barrió el lago entero y nos obligó a retirarnos para no morir ahogados. Hinata Hyuga es ahora un Jinchuriki armado. El silencio que siguió fue absoluto, pesado como el plomo. Entonces, el caos estalló. Blasfemia. Bramó Yashi Hyuga, poniéndose de pie de golpe, volcando su silla. Sus ojos perlados estaban inyectados en sangre, pero no había preocupación paternal en ellos. Había una codicia voraz. El Byakugan, combinado con el chakra de un Biju. Ese poder, esa combinación genética y espiritual. Eso pertenece al clan Hyuga. Yashi miró a Tsunade, temblando de furia posesiva. Okage-sama. Mi hija ha robado un activo de nivel estratégico global. Ese arco, ese poder, si lo traemos de vuelta y lo cruzamos con la línea principal, el clan Hyuga será invencible. Exijo su recuperación inmediata.
Ya no me importa si está marcada o no como traidora, su útero y su chakra son propiedad de la aldea y del clan. El problema es mayor que tu clan, y así. Intervino Omura, golpeando la mesa. Abre los ojos. Suna ahora tiene una cola en su Kazekage. A Naruto Uzumaki con el poder desconocido que posee. Y ahora a Hinata Hyuga con el 3 colas. Tienen el control de facto de 3 bestias con cola. El equilibrio de poder de las 5 grandes naciones se ha roto irreparablemente. Es una amenaza existencial. Chilló el consejero civil, sudando. Suna es una superpotencia ahora. Nos aplastarán. Debemos atacar antes de que se fortalezcan más. Guerra preventiva. Silencio. La voz de Tsunade resonó como un trueno, cargada de chakra, agrietando la mesa de roble macizo. Todos callaron ante la ira de la Sannin. Tsunade miró a cada uno de ellos. Internamente, una parte de ella quería reír de alivio. Están vivos. Y son fuertes. Bien por ustedes. Pero su rostro mostraba una indignación política perfectamente calculada. No declararemos la guerra a Suna. Son nuestros aliados oficiales. Atacarlos ahora, con nuestros mejores ninjas en el hospital y Akatsuki moviéndose, sería un suicidio nacional. Entonces, ¿nos quedamos de brazos cruzados mientras nos superan y se burlan de nosotros? Preguntó Danzo con su voz rasposa y serpentina, aprovechando el miedo. La debilidad invita a la agresión, Tsunade. Si no podemos recuperar al Kyuubi, debemos reemplazarlo. Danzo se puso de pie y caminó hacia el centro, tomando el control de la sala. Propongo la activación inmediata del proyecto Sora. ¿Sora? Preguntó Koharu, frunciendo el ceño. El monje del Templo del Fuego, explicó Danzo con frialdad. Posee residuos de chakra del Kyuubi implantados en él durante el ataque de hace 16 años. Es un pseudo Jinchuriki. Mis agentes lo tienen localizado. Si lo traemos a la aldea y perfeccionamos el sello, tendremos un arma para contrarrestar a Naruto y mantener el equilibrio de terror. Danzo se giró hacia Ieyasu. Y mientras tanto, autorizo operaciones encubiertas de sabotaje y recuperación. Si el clan Hyuga y Raíz trabajan juntos en las sombras, tal vez podamos recuperar sus activos sin implicar oficialmente a Konoha en una guerra. Yashi asintió lentamente, sellando el pacto diabólico con la mirada. Tsunade apretó los puños bajo la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que no podía detener a Danzo y al consejo en este punto sin provocar un golpe de estado civil. Hagan lo que deban para la defensa interna, dijo Tsunade, cediendo terreno amargamente para ganar tiempo. Pero si provocan una guerra abierta con Suna, sus cabezas rodarán antes que la mía. A miles de kilómetros, la atmósfera en la oficina del Kazekage en Sunagakure era diametralmente opuesta. No había gritos, ni pánico histérico. Había un análisis frío, estratégico y una camaradería de acero forjada en la confianza. Naruto y Hinata estaban de pie frente al escritorio de Gaara, aún con la arena del viaje en sus ropas. Temari y Kankuro cerraban el círculo de seguridad. Así que es cierto, dijo Gaara, mirando a Hinata con un respeto profundo. El Zambi está contigo. Es nuestro aliado, Gaara-kun, corrigió Hinata, tocándose el pecho donde residía el espíritu. Isobu ha aceptado luchar con nosotros. Su poder fluye libremente. Gaara se giró hacia la ventana, mirando su aldea iluminada por la luna. ¿Entienden lo que esto significa, verdad? Conmigo como Jinchuriki del Shukaku, contigo, Naruto, siendo una fuerza de la naturaleza, y ahora Hinata portando a Isobu, Suna se ha convertido accidentalmente en la mayor potencia militar del continente en términos de activos Biju. Iwa y Kumo se sentirán amenazados. Konoha estará aterrorizada y paranoica. Gaara se giró, su rostro serio y sus ojos turquesa fijos en ellos. El mundo vendrá por nosotros. Ya no somos solo una aldea en el desierto tratando de sobrevivir. Somos un objetivo global. Naruto dio un paso adelante. Su presencia llenó la habitación, una mezcla de carisma de líder y peligro de depredador. Que vengan, dijo Naruto con una sonrisa tranquila pero feroz, cruzándose de brazos. Si quieren paz, la tendrán. Pero si quieren guerra, si Iwa, Kumo o Konoha intentan tocar esta aldea o a mi gente, les recordaremos por qué nos temen. Naruto puso una mano sobre el mapa estratégico en el escritorio. Suna es mi territorio ahora. Y nadie caza en mi territorio sin mi permiso. Hinata se colocó a su lado, reafirmando su posición con una mirada de acero. Estamos listos, Kazekage-sama. El arco está tensado y apuntando. Gaara asintió, una sombra de sonrisa cruzando su rostro habitualmente estoico. Bien. Entonces fortificaremos las fronteras.
Suna no caerá mientras estemos unidos. Lejos de la política y las aldeas, en una fortaleza abandonada cerca de la costa, el aire olía a sal, a humedad y a una locura contenida. El equipo Ebi descansaba en las sombras. Suigetsu afilaba su espada decapitadora con una piedra de amolar, el sonido rítmico llenando el silencio. Karin estaba sentada en un rincón, ajustándose las gafas y mirando a su líder con una mezcla de lujuria y temor. Jugó, con los pájaros posados en sus hombros anchos, susurraba palabras ininteligibles al viento. Sasuke Uchiha estaba sentado en la oscuridad más profunda de la sala, con el torso desnudo y vendado. Las vendas estaban viejas, amarillentas y sucias por el viaje, pero cubrían heridas que iban más allá de la piel y el hueso. Habían pasado semanas desde la paliza en el país de la hierba. Kabuto, en un giro irónico del destino, lo había curado físicamente antes de que Sasuke lo traicionara y matara a Orochimaru. Sus costillas rotas habían soldado, sus órganos magullados habían sanado, pero el dolor fantasma persistía. Cada vez que respiraba hondo, sentía la bota de Naruto en su pecho. Cada vez que cerraba los ojos, veía al demonio en el trono de obsidiana mirándolo con lástima. Esa humillación era el combustible tóxico que mantenía su corazón latiendo. Matar a Orochimaru no había sido suficiente para apagarla. Solo había sido un intento desesperado de probarse a sí mismo que aún era fuerte. Pero no funcionó. Necesitaba más sangre. Necesitaba ojos nuevos. Un graznido rompió el silencio de la guarida. Un cuervo negro con ojos rojos como rubíes entró por la ventana rota y aterrizó frente a Sasuke. El ave se disolvió en un genjutsu suave, dejando caer un pergamino negro sellado con cera. Sasuke lo tomó con manos que temblaban ligeramente por la anticipación. Rompió el sello. Solo había una línea escrita, unas coordenadas y una fecha. Guarida Uchiha. El final. Una sonrisa lenta, maliciosa y rota se extendió por el rostro de Sasuke. No era una sonrisa de alegría, sino la de un hombre sediento que acaba de encontrar un oasis de veneno y decide beber hasta morir. Por fin, susurró Sasuke, apretando el papel hasta arrugarlo, sus ojos cambiando al Sharingan. Itachi. ¿Sasuke? Preguntó Karin, notando el cambio repentino y oscuro en su chakra, como si un pozo de alquitrán se hubiera abierto. Sasuke se puso de pie, su instinto asesino llenando la habitación, haciendo que los pájaros de Jugo huyeran despavoridos por la ventana. Nos movemos, ordenó, tomando su espada. Itachi me espera. Es hora de matar a mi hermano, y obtener los ojos que necesito para aplastar a Naruto y borrar su existencia de mi memoria para siempre. Mientras tanto, en Amegakure, la aldea de la lluvia, el agua caía incesante sobre las torres de metal oxidado, lavando las lágrimas de una nación que nunca veía el sol. En la torre más alta, en una habitación oscura llena de tuberías y maquinaria, Pain estaba de pie en un balcón, mirando su reino triste con ojos que veían más allá de la lluvia. A su lado, Conan, el ángel de papel, permanecía en un silencio respetuoso. Zetsu, la planta humana, emergió del suelo de hormigón. Reporte, dijo Pain, su voz carente de emoción humana, resonando con la autoridad de un dios. Malas noticias, dijo Zetsu negro con su voz rasposa. Kisame ha sido eliminado. Naruto Uzumaki lo mató en combate singular. Y la bestia, el tres colas, ha sido tomada por Suna. La chica Yuga lo usa como un arma viviente. Pain cerró sus ojos anillados, Rinnegan, por un momento, procesando la pérdida. El Jinchuriki del 9 colas, se ha convertido en un obstáculo mayor de lo previsto. Ha alterado el equilibrio, ha matado a mis peones y ha robado a la bestia. ¿Qué haremos, Pain? Preguntó Conan, preocupada. Nos estamos quedando sin miembros efectivos. La captura de los Bijuru se está retrasando. Pain abrió los ojos. El Rinnegan brilló con un poder divino y terrible en la oscuridad. El plan no cambia. Solo se acelera. Capturaré al 6 colas yo mismo para recuperar el tiempo perdido, declaró Pain, su voz haciendo vibrar el aire. Y una vez que tenga a la babosa, iré personalmente a la arena. Pain miró hacia el horizonte, donde la lluvia no cesaba. Ese demonio de la arena, ese Naruto Uzumaki, se cree un dios por tener poder prestado. Pero es un niño jugando a la guerra en el jardín de los adultos. Voy a enseñarle lo que es el verdadero dolor. Y Sunagakure será el aula donde aprenda la lección final. Konohagakure. Recinto del clan Hyuga. La cámara secreta de los ancianos estaba situada en lo profundo del complejo principal, un lugar donde la luz del sol nunca tocaba el suelo de tatami y el aire olía a incienso rancio y tradiciones estancadas. Solo las velas iluminaban los rostros arrugados y severos de los consejeros del clan, que formaban un semicírculo de juicio. En el centro, Yashi Hyuga estaba sentado con una rigidez que denotaba una furia contenida.
Frente a ellos, arrodillado en posición de sumisión formal, estaba Neji Hyuga. El joven prodigio de la rama secundaria tenía el rostro estoico, pero sus ojos perlados ocultaban una tormenta interna. Había sido convocado no para ser castigado por su derrota en el lago Yosuga, sino para ser interrogado. Repítelo, Neji, ordenó el anciano mayor, su voz como papel de lija. Describe con precisión lo que viste con tu Byakugan. No omitas ningún flujo de chakra. Neji levantó la vista levemente. Como informé, Hinata, la traidora, ya no utiliza el estilo Huken convencional. Su red de chakra ha cambiado fundamentalmente. Neji hizo una pausa, recordando la sensación de impotencia al ser lanzado por el aire como una hoja seca. El chakra del tres colas, el Sambi, no está contenido en un sello en su estómago. Está fusionado con su sistema circulatorio de chakra a nivel celular cuando invoca el ama. Y su nuevo estilo de combate, al que llama palma de agua que fluye, anula la base misma de nuestro arte. El Huken se basa en la desviación y inyección precisa de chakra para dañar órganos internos. Ella crea una capa fluida de chakra alrededor de su cuerpo y sus manos que actúa como agua turbulenta. Cuando golpeé, mi chakra no penetró, fue desviado y devuelto con el doble de fuerza. Es una defensa absoluta y un ataque devastador. Un murmullo recorrió la sala. Los ancianos intercambiaron miradas de incredulidad y cálculo. ¿Estás diciendo que ha superado la debilidad del Huken?, preguntó Yashi, inclinándose hacia adelante. ¿Y que controla el poder de una bestia con cola sin perder el control? Sí, Yashi-sama, confirmó Neji. Su control es perfecto. Y su capacidad destructiva, con una sola flecha de ese arco demoníaco, alteró la geografía del lago y generó un tsunami. Es un poder de nivel Kage. O superior. El silencio cayó sobre la cámara. Yashi cerró los ojos. Durante años, había visto a su hija mayor como un fracaso, una niña débil e indecisa indigna de liderar. Pero ahora, la imagen que Neji pintaba no era la de una niña débil. Era la de un arma de destrucción masiva. Un arma que llevaba la sangre pura del Byakugan. No podemos permitir que ese poder permanezca en Suna, dijo el anciano mayor, rompiendo el silencio con una voz temblorosa por la codicia. Un Hyuga que no puede ser sellado, que porta una bestia con cola como arma personal, y que ha desarrollado un taijutsu superior. Si esa sangre se pierde, si tiene descendencia con el Jinchuriki del 9 colas, murmuró otro anciano, horrorizado y fascinado a la vez. Crearán un linaje que podría eclipsar al nuestro. Ya se abrió los ojos. Brillaban con una determinación fría y posesiva. La prioridad ha cambiado. Ya no se trata de castigarla por su deserción. Se trata de recuperar un activo. Yashi miró a Neji. Hinata debe ser traída de vuelta. Viva. Intacta. Su útero y su poder pertenecen a la rama principal. Debemos cruzar su sangre con la línea más fuerte del clan para asegurar que ese poder del arco Isobu y su nuevo estilo se queden en el clan. Incluso si eso significa guerra con Suna. Preguntó Neji, sintiendo un poco de duda en lo más profundo de sí, más por las implicaciones de las palabras de su tío. La supervivencia y la supremacía del clan Hyuga están por encima de la política de la aldea, sentenció Yashi. Prepárate, Neji. Liderarás el escuadrón de recuperación. Y esta vez, no fallarás. Usaremos las técnicas prohibidas de sellado a distancia si es necesario para someterla. Ella volverá a la jaula, quiera o no. Sunagakure. Residencia del Kazekage. A miles de kilómetros de la oscuridad de Konoha, la atmósfera en la cocina de la residencia privada de Gaara era cálida, llena de vapor y aromas deliciosos. Era una escena doméstica que nadie en el mundo ninja antes creería posible. El temido Jinchuriki de Suna y el demonio de Konoha compartiendo una cena familiar. En la cocina, Temari y Hinata terminaban de preparar los platos. Hinata cortaba verduras con una precisión y velocidad que delataban su entrenamiento marcial, mientras Temari vigilaba una olla de estofado de cordero. Entonces, comenzó Temari, con una sonrisa pícara, dándole un codazo suave a Hinata. ¿Cómo es vivir con él? Ya sabes, Naruto. Siempre parece tan serio y oscuro en las misiones, con esa gabardina y la espada. ¿Es igual en casa? Hinata se sonrojó furiosamente, casi cortando una zanahoria por la mitad de un golpe demasiado fuerte. N no es solo oscuridad, Temari-san. Él es intenso. En todo y a mi alrededor actúa diferente. Hinata bajó la voz, con una sonrisa tímida pero feliz. Me cuida como si fuera lo más valioso del mundo. Y cuando estamos solos, es muy dedicado. Temari soltó una carcajada. Vaya. El lobo solitario resulta ser un romántico. ¿Quién lo diría? Hacen buena pareja.
Ambos son aterradores a su manera. En la sala de estar, la escena era igualmente relajada. Gaara estaba sentado en un cojín, observando a Naruto con su habitual calma, pero había una luz de curiosidad en sus ojos turquesa. De repente, se escuchó un ruido metálico y maldiciones amortiguadas provenientes de la escalera. Kankuro bajó, con la cara manchada de grasa negra y sosteniendo el brazo de una de sus marionetas, Cuervo. «Maldita sea», se quejó el titiritero. El mecanismo del codo se sigue atascando con la arena fina. No importa cuánto lo limpie, se traba en el tercer clic. Naruto, que estaba hojeando un pergamino desellado en el sofá, ni siquiera levantó la vista. Usa una aleación de cobre en la junta y lubrica con aceite de camelia en lugar de grasa mineral, dijo Naruto con voz casual. La grasa atrae la arena. El aceite la repele. Y el cobre se expande menos con el calor del desierto durante el día. Kankuro se detuvo en seco, mirando el brazo de madera y luego a Naruto. ¿Sabes de marionetas? Sé de mecanismos, respondió Naruto, cerrando el pergamino. Vergil, mi maestro, me enseñó a entender cómo funcionan las cosas para saber cómo romperlas o mejorarlas. Kankuro parpadeó y luego miró el brazo con una nueva perspectiva. Aceite de camelia, lo intentaré. Gracias, lobo de la arena. La cena fue servida. Se sentaron alrededor de la mesa baja. Hinata sirvió té para todos, sus movimientos fluidos y elegantes. Mientras comían, Gaara dejó sus palillos y miró a Naruto. La pregunta había estado rondando su mente desde el incidente en el lago. Naruto, dijo Gaara. Tengo curiosidad. Hinata ahora porta al Sanbi. Pero no como un Jinchuriki normal. Mencionaste algo llamado Devil Arm, un arma demoníaca. Sincronización del alma en lugar de contención. Es una técnica antigua, explicó Naruto, tomando un sorbo de té. Los bijus son masa de chakra con conciencia. Si los encierras, se resisten. Pero si les das una forma, un propósito, pueden condensar su poder en un objeto físico. El arco es la manifestación del deseo de Isobu de proteger y atacar a distancia. Es su cuerpo ahora. Gaara asintió lentamente, procesando la información revolucionaria. Luego, sus ojos se posaron en la katana negra en la cintura de Naruto, que incluso en la cena no se quitaba. Entonces, Yamato, ¿esa espada es el alma del 9 colas? ¿Es así como usas su poder? Naruto sonrió levemente y negó con la cabeza. Acarició la vaina de Yamato. No. Yamato es diferente. Es una herencia de mi linaje Esparda. Es la llave que separa el mundo humano del demoníaco. No tiene nada que ver con Kurama. Entonces, Gaara ladeó la cabeza. ¿Qué pasó con el Kyuubi? ¿Sigue sellado en ti de la forma tradicional? ¿O también tiene una forma? Naruto dejó su taza en la mesa. Sus ojos brillaron con un destello azul eléctrico. Kurama odiaba estar en una jaula. Así que hicimos el mismo trato que Hinata hizo con Isobu. Él no quería ser una espada. Dijo que cortar era de cobardes. Él quería algo más, visceral. Naruto levantó sus manos. ¿Quieres verlo? Por favor, dijo Gaara. Kankuro y Temari dejaron de comer, observando fascinados. Naruto cerró los ojos y se concentró. Kurama. Un estallido de luz dorada y blanca, pura y cegadora, emanó de su cuerpo, no el rojo odio del pasado, sino una luz sagrada y demoníaca a la vez. En sus brazos y piernas, el chakra se solidificó. Se materializaron unos guanteletes y grebas, botas blindadas, de un diseño exquisito y brutal. Eran de un metal blanco brillante con bordes dorados. Los guanteletes cubrían sus antebrazos y manos, terminando en garras afiladas de luz sólida. En el dorso de cada mano, había un relieve que recordaba a la cara de un zorro rugiendo con furia. Las grebas cubrían sus piernas hasta las rodillas, diseñadas para patadas devastadoras. La energía que emanaban no era siniestra, era abrumadora. Era la encarnación de la fuerza física y la velocidad de la luz. Kurama, su voz resonando con una distorsión metálica. Kankuro se echó hacia atrás, asustado por la presión. ¿Qué demonios es eso? Este es mi Devil Arm, explicó Naruto, admirando los guanteletes de luz. Kurama eligió esta forma. No corta. Aplasta. Esta es la manifestación de su espíritu. Cuando golpeo con esto, el espacio ruge. Aumenta mi velocidad de ataque a niveles lumínicos, y cada impacto tiene la fuerza de una bomba Biju concentrada en un puño. Guantes y botas con garras, susurró Temari. Combate cuerpo a cuerpo puro. Exacto, dijo Naruto, disipando la armadura en partículas de luz que regresaron a su interior. Yamato es para cuando necesito precisión y cortes dimensionales.
Kurama es para cuando necesito brutalidad y velocidad bruta. Gaara miró el lugar donde habían estado los guanteletes, impresionado. Suna es verdaderamente afortunada, dijo el Kazekage. Tenemos un arsenal de dioses viviendo entre nosotros. A la mañana siguiente. Puertas de Sunagakure. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de tonos violetas y naranjas. El aire era frío y limpio. Naruto estaba listo para partir. Gaara le había asignado una misión de reconocimiento en solitario cerca de la frontera con el país de la lluvia, para investigar unos rumores extraños. Era una misión de sigilo y velocidad, ideal para él solo. Hinata estaba allí para despedirlo. Llevaba una chalina ligera sobre sus hombros. Le entregó un pequeño paquete envuelto en tela. Son bolas de arroz y algo de carne seca, dijo ella. No comas solo píldoras de soldado, por favor. Naruto tomó el paquete y lo guardó en su gabardina. Gracias. Volveré en 3 días. Se quedaron mirando un momento. No había nadie más alrededor, solo los guardias adormilados en la muralla lejana. Hinata dio un paso hacia él y lo abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en el cuello de su gabardina. Ten cuidado, susurró. Siento ojos mirándonos desde el este. Konoha no se quedará quieta después de lo del lago. Y Akatsuki sigue ahí fuera. Naruto le rodeó la cintura con sus brazos, dándole seguridad. Deja que miren. Si intentan algo, se encontrarán con el muro. Tú mantente segura aquí. Protege a Gaara. Hinata levantó la vista. Sus ojos perlados se encontraron con los azules de él. Siempre. Hinata se puso de puntillas. Naruto se inclinó. Se besaron. No fue un beso rápido de despedida. Fue un beso largo, lento y profundo. Un beso que hablaba de posesión, de amor y de la promesa de retorno. Hinata se aferró a él, transmitiéndole todo su chakra y su calor, marcándolo como suyo antes de dejarlo ir al mundo frío. Cuando se separaron, ambos tenían la respiración un poco agitada. Vuelve a mí, dijo ella. Siempre, prometió Naruto. Se dio la vuelta y, con un estallido de velocidad que levantó una nube de polvo, desapareció en la vastedad del desierto, un relámpago azul corriendo hacia la tormenta, llevando consigo el amor de una reina y el poder de un demonio. El cielo sobre el país de la lluvia era un sudario perpetuo de gris y negro, llorando lágrimas frías y ácidas sobre una tierra industrial que había olvidado el calor del sol. A miles de metros de altura, cruzando la atmósfera a una velocidad de crucero que desafiaba la resistencia humana, Naruto Uzumaki se detuvo en seco. Estaba de pie sobre el aire vacío, sostenido por una plataforma invisible de chakra comprimido bajo sus botas. La lluvia rebotaba en su campo de fuerza personal, incapaz de tocar su gabardina azul. Naruto cerró los ojos, ignorando el ruido ensordecedor del viento. Sus sentidos, expandidos y refinados por la herencia de Esparda y la sincronización perfecta con Kurama, habían captado una anomalía. No era un sonido. Era una vibración violenta en la red de chakra del mundo. 2 presencias masivas chocando, murmuró Naruto, abriendo los ojos, que brillaban con un azul eléctrico en la penumbra. Una se siente, divina, fría, mecánica. El chakra de Akatsuki. La otra, es fuerte, pero está disminuyendo rápidamente, parpadeando como una vela en un huracán. Chakra de naturaleza y aceite. Naruto miró hacia abajo, hacia la ciudad de metal que se extendía como una cicatriz en el paisaje. Akatsuki está cazando en su propio territorio. Si elimino a esa presencia fuerte ahora, la balanza de la guerra se inclinará aún más a mi favor. No le importaba quién era la víctima. Solo le importaba quién era el verdugo. Para Naruto, cualquier enemigo de Akatsuki era un peón útil, y cualquier miembro de Akatsuki era un cadáver esperando ser procesado. Naruto cambió de postura. El aire alrededor de él estalló con un boom sónico que dispersó las nubes. Se convirtió en un cometa azul, descendiendo en picada vertical hacia el corazón de Amegakure con la intención de cazar a un dios. Abajo, en las ruinas inundadas de una torre industrial, la leyenda de los Sannin estaba a punto de terminar en un charco de sangre sucia y fracaso. Jiraiya, el sabio de los sapos, estaba de rodillas sobre el concreto roto, jadeando agónicamente, escutiendo coágulos de sangre oscura. Su brazo izquierdo había sido arrancado de cuajo por una explosión. Su garganta estaba aplastada, reduciendo su respiración a un silbido doloroso. Su modo sabio se había disipado, dejándolo viejo y roto. Frente a él, los 6 caminos del dolor lo rodeaban como buitres mecánicos sobre una presa moribunda. El camino Asura apuntó sus misiles desde su brazo abierto. El camino Deva, Tendou, levantó una mano con indiferencia divina. Tu historia termina aquí, maestro, dijo Pain, su voz resonando sin emoción, como un veredicto final.
Muere en la ignorancia de tu propio fracaso. Los 6 Pains saltaron al unísono. 6 armas negras de chakra, 6 vectores de muerte convergiendo para empalar al viejo ninja en el suelo y silenciarlo para siempre. Jiraiya cerró los ojos, esperando el final, lamentando no haber podido escribir el capítulo final de su libro, lamentando no haber salvado a nadie. Pero el final no llegó. Lo que llegó fue el vacío. Un sonido agudo, chirriante, como el de la realidad siendo cortada con un bisturí de diamante, rasgó el estruendo de la lluvia. Desde el cielo, una onda de choque vertical descendió exactamente entre Jiraiya y sus ejecutores. Void Slash. La torre entera se estremeció violentamente. El suelo de acero y hormigón se partió en dos con un crujido de metal torturado. La fuerza del impacto creó una barrera de presión de aire tan violenta que los 6 Pains fueron lanzados hacia atrás como muñecos de trapo, estrellándose contra las tuberías y muros circundantes. Jiraiya, protegido por estar en el ojo del huracán de la técnica, solo sintió el viento azotar su cara y el polvo cubrirlo. Abrió un ojo, borroso por la sangre. El polvo y el vapor se disiparon lentamente. De pie frente a él, dándole la espalda, había una figura imponente con una gabardina azul y cabello blanco peinado hacia atrás. Naruto envainó a Yamato con un clic suave que resonó en el silencio repentino. Giró la cabeza ligeramente y miró al hombre en el suelo con una frialdad absoluta, carente de cualquier empatía. Reconoció la cara. Jiraiya. El maestro que lo había arrojado por un barranco sin importarle si vivía o moría solo para desbloquear poder. El hombre que supuestamente era su padrino, según las memorias de Kurama, pero que lo dejó pudrirse en un apartamento vacío bebiendo leche caducada mientras él viajaba por el mundo investigando, espiando mujeres en baños termales. Sabía que era un espía de Konoha, una leyenda, pero eso no excusaba el abandono. Nunca dedicó un minuto a Naruto hasta que lo necesitó como arma, y aún así, Naruto tuvo que rogarle por migajas de entrenamiento. Vaya, dijo Naruto con un tono de decepción seca y desprecio. El legendario Sannin. Mírate. Tirado en la basura como un perro callejero atropellado. Patético. Jiraiya intentó hablar, pero solo salió un gorgoteo húmedo. No reconocía al chico. Pelo blanco. Esa espada demoníaca. ¿Quién era este monstruo que miraba a un Sannin con la misma indiferencia con la que se mira a un insecto aplastado? Naruto apartó la mirada, perdiendo el interés en el viejo inútil. Para él, Jiraiya ya estaba muerto mucho antes de esta pelea. Se giró hacia las 6 figuras que se levantaban entre los escombros, recuperando su formación. Vio las capas negras. Vio las nubes rojas. Vio los ojos anillados del Rinnegan. Una sonrisa depredadora y cruel apareció en su rostro. Bingo. Ustedes son la presa real. El camino de Eva flotó hacia arriba, levitando sobre los escombros, recuperando su compostura divina. Interesante, dijo Pain, analizando al intruso con sus ojos de Dios. Ese chakra, eres tú. El Jinchuriki del 9 colas. Me has ahorrado el viaje hasta la arena. Has venido a entregarte voluntariamente. Jiraiya, al borde de la inconsciencia, abrió ampliamente el único ojo que tenía útil. 9 colas. ¿Ese era Naruto? Recordaba los reportes de inteligencia sobre el cambio extremo del chico, pero verlo en persona, esa aura no era humana. Era la de un rey demonio. No te conozco, respondió Naruto, sacudiendo una gota de lluvia de su hombro con elegancia. Y no me importa tu nombre, ni tu dios, ni tu ideología de dolor barata. Solo sé que llevas el uniforme de los hombres muertos. Soy Pain. Soy el orden de este mundo, declaró el líder, extendiendo los brazos bajo la lluvia. Y tú eres el caos que debe ser contenido y sacrificado. Naruto soltó una risa corta, una burla afilada. ¿Orden? Naruto empujó la tsuba de Yamato con el pulgar, liberando un brillo dorado. He matado inmortales, he despedazado ejércitos y he cazado monstruos que se creían dueños del destino. Tú solo eres otro cadáver caminando que aún no se ha enterado de que su tiempo acabó hace mucho. Naruto desenfundó. Ven, Dios. Veamos si sangras. Frontera del desierto de Suna. Mismo tiempo. Mientras la lluvia caía en el norte, el sol implacable del desierto castigaba las dunas del país del viento con un calor que distorsionaba la vista. Hinata Hyuga caminaba con paso firme al frente de una pequeña caravana. La misión oficial era simple: escoltar a un emisario comercial hasta la frontera con el país de los ríos. Iba acompañada por Temari, su abanico a la espalda, y 2 Chunin veteranos de la arena, hombres leales y competentes. El calor creaba espejismos de agua que no existía en el horizonte. Mantengan la formación, ordenó Hinata, su voz tranquila pero autoritaria.
Aunque no llevaba su Byakugan activado para conservar chakra, sus instintos, afilados por meses de supervivencia y caza junto a Naruto, le gritaban que algo estaba mal. El silencio del desierto era demasiado profundo. No había viento. ¿Sientes algo, Hinata?, preguntó Temari, abriendo ligeramente su abanico, confiando ciegamente en el juicio de la Hyuga. No lo sé. Es solo que... La arena bajo sus pies explotó. No fue un ataque frontal. Fue una trampa de área calculada. Sellos explosivos ocultos bajo las dunas detonaron en cadena, levantando una cortina de arena y humo denso que separó al grupo instantáneamente. Emboscada, gritó uno de los Chunin de Suna, sacando sus kunais. De la cortina de humo, figuras rápidas emergieron como demonios del polvo. Eran 10. 5 llevaban máscaras de porcelana blanca con diseños de animales. Ambú de raíz de Konoha. 5 llevaban túnicas negras y tenían los ojos blancos y venosos del clan Hyuga. Un escuadrón de ejecución y captura mixto, enviado para recuperar el activo. Un Hyuga de la rama principal, con el rostro torcido por el fanatismo hacia el clan y el odio hacia la traidora, se lanzó directamente hacia el Chunin de Suna que estaba más cerca de Hinata, aprovechando la confusión. Estorbo, gritó el Hyuga. Su palma golpeó el pecho del Chunin con un Huken letal directo al corazón. El corazón del ninja de Suna se detuvo al instante por el impacto de chakra. Cayó muerto a los pies de Hinata antes de que pudiera siquiera levantar su guardia. La sangre del aliado salpicó las sandalias de Hinata. El tiempo pareció congelarse para ella. Vio el cuerpo del hombre que había compartido su comida hace unas horas, un hombre que confiaba en ella. Vio la arrogancia y el desprecio en los ojos de su pariente. Algo se rompió dentro de ella. O tal vez, algo se terminó de forjar en acero. El líder del escuadrón, un capitán Ambú de raíz, dio un paso adelante, rodeado por sus hombres. Hinata Hyuga. Por orden de Danzo-sama y Yashi-sama, se le ordena rendirse incondicionalmente. Entréguese y será reeducada bajo el sello. Resista, y eliminaremos a la princesa de Suna también y llevaremos su cadáver. Temari se colocó al lado de Hinata, lista para invocar un tornado. Tócame y te cortaré en rodajas, basura de Konoha. Hinata levantó una mano, deteniendo a Temari. Su rostro estaba bajo, su flequillo cubriendo sus ojos. Mataron a uno de mis compañeros, susurró Hinata. Levantó la cabeza. Sus ojos perlados no eran los ojos de una víctima. Eran los ojos de una reina que acaba de dictar sentencia de muerte. No soy una posesión. Y no voy a volver a ninguna jaula. Hinata bajó los brazos. Sus manos se abrieron, relajadas a los costados. El aire alrededor de ella comenzó a vibrar. Un aura azul brillante, fluida y densa como el agua, envolvió sus manos y sus pies. Al mover sus muñecas ligeramente, el aura dejaba estelas luminosas en el aire, como si estuviera pintando con tinta azul sobre un lienzo invisible. No adoptó la postura rígida del Huken. Adoptó una postura extraña, elegante, una mezcla de artes marciales antiguas y danza letal. El peso en las puntas de los pies, lista para explotar en movimiento. Nuevo estilo Huken. Palma de agua que fluye. Atrápenla, ordenó el Hyuga líder. Rompan sus piernas si es necesario. 3 Hyugas y 2 Ambú se lanzaron sobre ella al mismo tiempo, confiando en la superioridad numérica para abrumarla. Era una lluvia de golpes de Huken y acero de espadas. Hinata no esperó. Se movió, no corrió. Se deslizó. Ejecutó un paso de vals, un movimiento lateral tan rápido y suave que dejó una estela de luz residual, como si se hubiera teletransportado bailando. Se colocó en el punto ciego del primer Ambú en un parpadeo. El Ambú, confundido, lanzó un tajo vertical desesperado. Hinata no bloqueó. Con el dorso de su mano derecha, tocó la hoja de la espada y, con un movimiento circular de muñeca, la guió alrededor de su cuerpo, fluyendo como el agua alrededor de una roca. Redirección. La espada del Ambú, acelerada por la redirección de Hinata, se clavó profundamente en el hombro del Hyuga que venía por la izquierda, quien gritó de sorpresa y dolor al ser herido por su aliado. Aprovechando el caos, Hinata cambió de ritmo. De la suavidad del agua a la precisión del rayo. Sus pies ejecutaron otro paso de vals, un giro elegante que la colocó frente al Ambú expuesto. Su mano izquierda se disparó hacia adelante. No era un puño, ni una palma abierta. Sus dedos estaban extendidos y rígidos, envueltos en chakra afilado y brillante, actuando como la punta de un estoque de luz. Estocada fluida. Sus dedos penetraron la armadura del Ambú y perforaron su garganta con la facilidad de una aguja atravesando tela. Fue un golpe limpio, quirúrgico, una estocada de esgrima ejecutada con la mano desnuda.
El hombre cayó gorgoteando. Un Hyuga intentó golpearla por la espalda con 8 trigramas. Palma de vacío. Hinata giró sobre su talón, su cuerpo dibujando un remolino azul en el aire, las estelas de luz siguiendo sus manos. Atrapó el brazo del Hyuga con ambas manos, giró con él en un movimiento de baile, absorbiendo el impacto en su propio flujo, y luego liberó la energía acumulada en un solo empujón de palmas hacia afuera. Campamento de la corriente de agua. El Hyuga salió disparado hacia atrás con el doble de la fuerza que había usado, sus propios huesos crujiendo por el impacto devuelto, estrellándose violentamente contra una duna. Hinata estaba en el centro, intocable. Sus manos dibujaban líneas azules continuas en el aire, creando una zona de muerte esférica donde nada podía entrar sin ser destruido o desviado. Era una defensa y un ataque armonizados, un arte marcial que convertía la agresividad del oponente en su propia tumba. Quedaban 6. El líder Hyuga retrocedió, pálido, viendo cómo sus hombres caían ante una danza que no comprendía. ¿Qué es ese estilo? Eso no es Huken. Se mueve como un espectro. Hinata caminó hacia ellos. Sus pasos eran ligeros, rítmicos, marcando un compás mortal. Su aura azul bailaba a su alrededor, creando ilusiones ópticas de fluidez constante. Mis manos son más afiladas que sus kunais, dijo Hinata con voz gélida, levantando su mano derecha que brillaba como un sable de luz. Y mi voluntad es más dura que su lealtad ciega. 2 Anbu intentaron atacarla a distancia con jutsus de tierra, lanzando pilares de roca afilada. Hinata respiró hondo, activando el despertar de la respiración. Su velocidad aumentó explosivamente. Saltó, girando en el aire con la gracia de una bailarina principal. Concentró chakra en la punta de su pie derecho, afilándolo como una lanza de luz perforante. Cayó sobre uno de los Anbu con una patada descendente giratoria, una técnica prestada de la danza de la espada. Paso de vals. Taladro vertical. El impacto destrozó el casco de roca que el Anbu intentó usar como escudo y lo hundió en la arena hasta la cintura, inconsciente por la fuerza del golpe que combinaba la gravedad con la rotación del palma de agua que fluye. Hinata aterrizó sobre el cuerpo caído, su aura azul estallando alrededor de ella, repeliendo la arena en un círculo perfecto. Miró a los restantes con ojos que prometían el fin. ¿Quién sigue? Temari, observando desde atrás con una sonrisa salvaje y el abanico a medio abrir, silbó impresionada. Vaya, la chica tímida se ha convertido en una asesina con clase. Naruto tiene buen gusto. Esa elegancia es aterradora. La batalla en el desierto continuaba, una danza de muerte y luz bajo el sol implacable, mientras Hinata demostraba que para proteger su nuevo hogar, estaba dispuesta a convertirse en la tormenta perfecta que su padre siempre temió y que nunca pudo controlar. La lluvia en Amegakure no era solo agua, era una cortina de chakra sensorial que el dios de la aldea usaba para vigilar su reino. Pero en ese momento, la lluvia se había convertido en el telón de fondo de una blasfemia. Naruto Uzumaki estaba de pie en el centro de la plaza industrial, rodeado por los 6 caminos del dolor. El camino Asura, una monstruosidad biomecánica, había desplegado sierras circulares, misiles y colas de metal. El camino animal invocaba criaturas quiméricas. Los otros 4 caminos se posicionaron tácticamente, sus ojos Rinnegan compartiendo un campo de visión de 360 grados, eliminando cualquier punto ciego. Nadie escapa a la visión de Dios, declaró el camino Deva, Tendou, levitando sobre ellos. Tu resistencia es fútil. Conoce el dolor. Los 6 cuerpos se lanzaron al ataque simultáneamente. Misiles, invocaciones, absorción de chakra y taijutsu coordinado a la perfección. Era una ofensiva diseñada para abrumar a ejércitos enteros. Naruto cerró los ojos por una fracción de segundo. Lentos. Kurama. Un estallido de luz dorada y blanca, pura y sagrada, emanó del cuerpo de Naruto, cegando los sensores ópticos del camino Asura. Cuando la luz se disipó, Naruto llevaba puesto su débil arma. Guanteletes masivos de metal blanco brillante que cubrían sus antebrazos hasta los codos, con las fauces de un zorro rugiendo esculpidas en el dorso. Grebas pesadas que blindaban sus piernas hasta las rodillas, terminando en garras de luz sólida. No era una armadura pesada. Era la condensación física de la velocidad y la fuerza bruta del 9 colas. El tiempo y el espacio son sugerencias para mí, susurró Naruto. Naruto desapareció. No fue un movimiento rápido. Fue una ruptura de la continuidad temporal. Para los ojos normales, simplemente dejó de existir en el punto A y apareció en el punto B. Para el Rinnegan, que podía ver el flujo de chakra, fue aterrador. Naruto se movía tan rápido que la lluvia a su alrededor parecía detenerse, las gotas suspendidas en el aire como diamantes estáticos. Crash.
El camino Asura, que lideraba la carga, fue desmantelado antes de que sus misiles pudieran dispararse. Naruto apareció frente a él. Con un golpe de revés del guantelete derecho, arrancó el brazo mecánico del Asura. Chatarra. Con un giro fluido, Naruto usó su greba izquierda para patear el torso del androide. La fuerza del impacto fue tal que el cuerpo mecánico se desintegró en una lluvia de tuercas, engranajes y carne artificial. Pero Naruto no se detuvo. Estaba en todas partes a la vez. Apareció detrás del camino animal. Agarró las cabezas del perro cerbero invocado y las aplastó unas contra otras con sus manos desnudas, disipando la invocación en humo. Apareció sobre el camino Preta, el que absorbía chakra. El Preta intentó drenar la energía de los guanteletes. Intenta absorber la luz de una estrella, dijo Naruto. Sobrecargó al Preta con un pulso de energía cinética pura. El cuerpo del camino se hinchó y estalló, incapaz de contener la densidad del poder de Kurama. El camino humano intentó golpearlo. Naruto atrapó su puño, le rompió el brazo en 3 puntos y lo lanzó como un proyectil contra el camino Naraka. En menos de 3 segundos, la formación perfecta de Pain había sido reducida a escombros humeantes. Solo quedaba el camino Deva flotando en el aire, y el camino Naraka, rey del infierno, que se recuperaba en la retaguardia. Imposible, murmuró Pain Tendou, su compostura divina agrietándose. Supera la visión compartida. El camino Naraka invocó al rey del infierno, una cabeza gigante que emergió del suelo, abrió la boca y atrapó los restos del camino Asura. Masticó y escupió al cuerpo restaurado. La resurrección. Mientras el infierno exista, el dolor es eterno, dijo Pain. Naruto miró al rey del infierno y luego al camino Deva. Disipó los guanteletes de Kurama y llevó su mano a la empuñadura de Yamato. Entonces cerraré las puertas del infierno. El camino Deva juntó las manos. Una esfera negra de gravedad concentrada se formó entre sus palmas. Chibaku Tensei, devastación planetaria. La esfera subió hacia el cielo. La gravedad de la zona se invirtió. Rocas, escombros, agua y los restos de la torre comenzaron a ser atraídos hacia la esfera negra, formando una luna artificial diseñada para sellar a Naruto en su núcleo. La ciudad de Amegakure comenzó a crujir bajo la tensión gravitatoria. Naruto miró la esfera ascendente. No podía permitir que destruyera la ciudad innecesariamente. Bajó su centro de gravedad. El aura azul de Yamato se encendió. Demasiado lento. Demasiado grande. Judgment Kuten. Naruto no se movió de su lugar. El espacio alrededor de la esfera negra en el cielo se fracturó. Una esfera de cortes dimensionales, 1000 veces más grande que el jutsu de Pain, envolvió la singularidad gravitatoria. En un instante, el núcleo del Chibaku Tensei fue cortado en millones de cubos microscópicos. La gravedad se canceló. Las rocas cayeron inofensivamente como lluvia de grava. El camino Deva miró al cielo, atónito. Había cortado la gravedad misma. ¿Qué eres?, preguntó Pain. El camino Naraka intentó revivir a los otros cuerpos caídos de nuevo. Naruto apareció frente a él. No hay segundas oportunidades. Slash. Un corte vertical partió al camino Naraka y al rey del infierno invocado por la mitad. La resurrección fue cancelada. Solo quedaba Tendou. El cuerpo de Yaiko. Nagato, desde su escondite, canalizó todo su chakra restante en este último avatar. Shinra Tensei. Juicio divino, Pain liberó una onda de repulsión omnidireccional concentrada, un muro de fuerza invisible capaz de aplanar la aldea, pero enfocado únicamente en el pasillo frente a él para desintegrar a Naruto. La onda de choque avanzó, arrancando el pavimento. Naruto no retrocedió. Caminó hacia la onda. Levantó a Yamato en posición de estocada. Tu repulsión es física. Mi corte es dimensional. Naruto se lanzó hacia adelante en una estocada, Stinger. La punta de Yamato tocó la onda de choque del Shinra Tensei. La hoja no fue repelida. Perforó la onda. Naruto atravesó la fuerza de gravedad como una aguja caliente a través de una tela tensa. La onda se dividió a sus lados, destruyendo los edificios adyacentes, pero dejando un camino seguro en el centro. Naruto llegó frente a Pain. La hoja de Yamato atravesó el pecho del camino Deva, clavándolo contra una pared de acero que aún estaba en pie. Un dios no sangra, dijo Naruto, mirando los ojos anillados de cerca. Tú eres solo un cadáver controlado por control remoto. Pain tosió sangre, intentando moverse, pero la hoja de Yamato anulaba su chakra. La paz requiere sacrificio. Naruto retiró la espada bruscamente. El cuerpo de Yaiko cayó al suelo, inerte, como una marioneta a la que le han cortado los hilos. La batalla había terminado. Los 6 cuerpos de Dios yacían rotos bajo la lluvia eterna. Tsunagakure.
Oficina del Kazekage. A cientos de kilómetros de distancia, la tormenta era política. La puerta de la oficina de Gaara se abrió. Hinata entró, aún cubierta con el polvo del desierto y rastros de sangre seca en su ropa. Temari la seguía, con el rostro sombrío. Detrás de ellas, el otro Chunin veterano de la escolta entró cargando el cuerpo inerte de su compañero caído, cubierto con una manta. Gaara se levantó lentamente de su escritorio. La arena de su calabaza comenzó a filtrarse por la tapa, reaccionando a su estado emocional. «Reporte», dijo Gaara, su voz baja y peligrosa como el silbido de una víbora de arena. «Emboscada», dijo Hinata, con la voz firme pero los ojos llenos de una furia fría. En el sector 4 del desierto. Eran 10. 5 ambú de raíz de Konoha. 5 miembros del clan Hyuga. Temari dio un paso adelante. Era un escuadrón de ejecución y captura, Gaara. Iban a por Hinata. Exigieron su rendición para ser reeducada. Y cuando nos negamos, mataron a Saki. Señaló el cuerpo del Chunin. La arena en la habitación se agitó violentamente, rompiendo los cristales de las ventanas. El escritorio de roble macizo de Gaara se agrietó bajo la presión de su chakra. «Konoha», susurró Gaara. La palabra sonó como una maldición. «Atacaron a mi gente. Atacaron a un miembro de mi círculo interno. En mi propio territorio». Hinata colocó sobre la mesa las máscaras de porcelana rotas de los ambú y los protectores frontales de los Hyuga que había recolectado. «Esta es la prueba. No fue un accidente. Fue una operación sancionada por Danzo y mi padre». Gaara miró las máscaras. Su expresión se endureció hasta convertirse en piedra. «Esto es un acto de guerra. La alianza con la hoja no vale el papel en el que está escrita si apuñalan por la espalda». Gaara se giró hacia Kankuro, que acababa de entrar alarmado por el chakra. «Kankuro. Envía un mensaje urgente a Tsunade Senju. Usa el halcón más rápido». «¿Qué les digo?», preguntó Kankuro, sacando un pergamino. «Diles esto. Sus asesinos han fallado. Han derramado sangre de Suna en las arenas de Suna. Si un solo ninja de Konoha vuelve a cruzar nuestra frontera sin invitación expresa, su cabeza será devuelta en una caja. La alianza está suspendida indefinidamente. Suna protegerá a los suyos». Gaara se acercó a Hinata y le puso una mano en el hombro. «Hiciste bien en defenderte. A partir de hoy, eres intocable. Cualquiera que venga por ti, tendrá que pasar por encima de mí y de todo el ejército de la arena». Hinata asintió, agradecida. «Gracias, Gaara-kun, a Megakure». Zona 0. Naruto se sacudió el agua de la gabardina. A sus pies, los cuerpos de los Pains comenzaban a enfriarse. A unos metros, Jiraiya yacía contra unos escombros, respirando con dificultad, vivo de milagro gracias a la intervención colateral de Naruto, pero desangrándose y con el chakra agotado. El viejo Sannin lo miraba con una mezcla de confusión y miedo. No entendía qué acababa de pasar. No entendía cómo un solo hombre había desmantelado lo que él no pudo ni rasguñar. Naruto caminó hacia él. Se detuvo y lo miró desde arriba con la misma mirada que le daría a una piedra en el camino. «¿Sigues vivo?», dijo Naruto, con un tono plano. «Tienes suerte. O mala suerte». «Naruto», graznó Jiraiya, estirando su mano sana. «Tú, ese poder, ¿qué eres?». Naruto metió la mano en su bolsa ninja y sacó un pergamino médico básico y un frasco de píldoras de sangre. Los dejó caer sobre el pecho de Jiraiya con desdén, como quien tira sobras. «No te mueras aquí, viejo. No vales la pena el esfuerzo de matarte, y sinceramente, me da igual si vives o no. Pero no quiero tu cadáver estorbando mi camino». «¿Por qué?», preguntó Jiraiya. «La profecía». «Cállate», cortó Naruto, dándose la vuelta. «No me hables de profecías. No me hables de Konoha. Vuelve a tu aldea. ¿O no? Me da igual. Ese dios que ha caído. Su orden era tan frágil como tus historias». Naruto comenzó a caminar hacia la torre más alta de la aldea, la única estructura que parecía intacta en la distancia, ignorando los gemidos del Sannin. «Diles lo que quieras. Diles que fallaste. Diles que ganaste. Konoha es irrelevante para mí. Tú eres irrelevante». Sin mirar atrás, Naruto dejó al Sannin legendario en el barro, roto, confundido y olvidado, y se enfocó en lo único que importaba: la presa real. Cerró los ojos y extendió su percepción. Podía sentirlo. Un hilo de chakra tenue que conectaba los cuerpos de los Pains con una fuente en lo alto de la torre central. Una señal de transmisión. Y junto a esa fuente, otra presencia. Papel y chakra. «Conan. Te encontré», murmuró Naruto.
Se agachó y saltó hacia el cielo, impulsándose hacia la torre donde el verdadero Pain, Nagato, esperaba su juicio final, ajeno a que su verdugo ni siquiera lo consideraba una amenaza, solo un trámite. La torre más alta de Amegakure perforaba las nubes de tormenta como una aguja negra de metal oxidado clavada en el corazón de un cielo gris y moribundo. En la cámara superior, oculta tras paredes de papel y maquinaria de soporte vital que zumbaba con un ritmo asmático, el verdadero dios de la aldea esperaba su juicio final. Naruto Uzumaki entró en la sala oscura. Sus pasos resonaban con un eco metálico y pesado sobre el suelo de rejilla, rompiendo el silencio sepulcral del santuario. Su gabardina azul estaba seca, repelida por su propia aura. Su espada Yamato descansaba envainada, pero vibrando con una anticipación letal. Su postura era relajada, pero sus ojos escaneaban cada rincón con la precisión de un depredador que ha acorralado a su presa. Frente a él, sentado en una máquina que parecía una grotesca araña mecánica de tubos y cables, estaba Nagato Uzumaki. Su cuerpo era un mapa de la decadencia. Esquelético, la piel pálida estirada hasta el límite sobre los huesos, con docenas de barras negras de chakra perforando su espalda como espinas de un puercoespín maldito. A su lado, Conan, el ángel de papel, se interponía entre el intruso y su compañero, con las alas desplegadas y miles de hojas de papel afiladas como navajas girando a su alrededor, listas para atacar. Te estábamos esperando, dijo Nagato, su voz débil, quebradiza como hojas secas, pero cargada de una convicción fanática. Sus ojos Rinnegan brillaban con un púrpura espectral en la penumbra. El Jinchuriki del 9 colas. Has venido a completar el ciclo de odio que rige este mundo maldito. Naruto se detuvo a 10 metros de ellos, justo en el borde de la luz que entraba por una grieta en la pared. Miró a Nagato, no con odio, sino con una lástima fría, analítica y distante. Vio los restos de un hombre que había sido consumido, digerido y escupido por su propia ideología. No vine por odio, Pain, dijo Naruto con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Vine a limpiar el desorden. Tus marionetas están rotas. Tu juego de ser Dios ha terminado. La lluvia deja de caer hoy. No es un juego, replicó Nagato, tosiendo, la máquina a su espalda silbando al bombear fluidos vitales. Es la única manera. El mundo está enfermo de violencia. Solo a través del dolor compartido, la humanidad puede entenderse, temerse y alcanzar la paz. Mi justicia traerá orden al caos. Mi dolor salvará al mundo de sí mismo. Naruto negó con la cabeza lentamente, cerrando los ojos por un instante. ¿Paz? Naruto soltó una risa carente de humor, un sonido seco. Soy un Jinchuriki. Como mis hermanos a los que ustedes cazaron, torturaron y asesinaron para alimentar a su estatua. Roshi. An. Fu. Y por poco Yujito y Gaara. Naruto abrió los ojos, y el azul cian se oscureció, revelando el abismo de soledad y furia contenida. Eran personas que fueron tratadas como armas desde su nacimiento, odiadas por existir, encarceladas en sus propias aldeas. Encontraron un propósito miserable, lucharon por sobrevivir, solo para que ustedes vinieran a sacrificarlos en su altar de paz. Naruto señaló a Nagato con un dedo acusador. Hablas de dolor, pero tu método sacrifica a los únicos inocentes que nunca tuvieron paz en sus vidas. Construyes tu utopía sobre la sangre y los cadáveres de los que ya sufrieron bastante. Eres un hipócrita, Pain. Tu justicia no es más que una matanza glorificada. Nagato guardó silencio un momento, procesando las palabras. Su rostro se contrajo. El sacrificio es necesario, insistió, aunque su voz sonaba más cansada, más humana. Si no soy yo, el ciclo continuará eternamente. Alguien tiene que mancharse las manos con la sangre del mundo para limpiarlo. Yo elegí cargar con ese pecado. Ya no me interesa salvar al mundo, dijo Naruto, suspirando con un cansancio existencial que parecía envejecerlo 10 años en un segundo. Ya no busco ser Hokage, ni héroe, ni el niño de la profecía de nadie. Naruto dio un paso adelante, y su aura azul comenzó a presionar el aire de la habitación, haciendo que los papeles de Conan temblaran. Solo quiero vivir en paz. Quiero cuidar mi hogar en el desierto. Quiero formar una familia tranquila, lejos de las mentiras de las aldeas y las guerras de los viejos. Para mí, eso es la paz. Un jardín amurallado donde los míos estén seguros. Y tú y tu organización sois la mala hierba venenosa que amenaza mi jardín. Y la mala hierba se arranca de raíz. Entonces no hay acuerdo, dijo Nagato, activando los últimos restos de su chakra. La máquina a su espalda brilló. Los cañones de papel de Conan apuntaron al corazón de Naruto. Mi sueño no morirá aquí. Naruto los miró. Comprendió que no había vuelta atrás.
Nagato estaba demasiado roto para ser reparado, demasiado comprometido con su camino de mártir para ver otra salida que no fuera la muerte. Sintió un peso en su pecho. Un pesar genuino por el desperdicio de poder y vida. Entiendo tu convicción, dijo Naruto suavemente, casi con respeto. Pero no puedo permitir que existan. Lo siento. Naruto levantó su mano derecha. No desenvainó a Yamato. No invocó los guanteletes completos de Kurama. Simplemente extendió los dedos índice y medio, apuntando directamente al pecho de Nagato. El chakra rojo, denso, pesado y corrosivo de Kurama, comenzó a acumularse en la punta de sus dedos. Pero no era una esfera giratoria. Se comprimió en un punto de singularidad. El aire alrededor de su mano se distorsionó violentamente, ionizándose. Rayos negros y rojos comenzaron a chisporrotear, devorando la luz de la habitación. Un zumbido grave, como el de un reactor a punto de fundirse, llenó el espacio. Tienes una última oportunidad, advirtió Naruto, su voz resonando con una dualidad humana y demoníaca. Puedes intentar esquivar. Puedes intentar absorberlo con el Rinnegan. Pero si lo haces, el rayo se desviará, atravesará esta torre y destruirá la mitad de la aldea detrás de ti. Morirán miles de tus súbditos a los que dices proteger. Nagato miró la energía concentrada. Su Rinnegan analizó la densidad del chakra. Era infinito. Sabía que Naruto decía la verdad. Ese ataque borraría todo en su trayectoria hasta el horizonte. Si él se salvaba, a Megakure ardería. Miró a Konan. Sus ojos se encontraron en una despedida silenciosa. No te muevas, Konan, ordenó Nagato suavemente. Nagato, Konan entendió. Dejó caer sus alas de papel, que se deshicieron en hojas inofensivas. Caminó hacia él, tomando su mano esquelética y fría entre las suyas. Se sentó a su lado en la máquina, mirando a la muerte de frente con dignidad. Aceptamos nuestro destino, dijo Nagato, mirando a Naruto con una extraña paz, la paz del final. Si tu voluntad de proteger tu jardín es más fuerte que mi dolor universal, entonces eres el dios de la nueva era. Hazlo. Naruto asintió con solemnidad. El chakra en sus dedos alcanzó la masa crítica. Una esfera negra diminuta rodeada de un halo rojo sangre. 0. Un rayo de energía, no de fuego, sino de vacío puro, salió disparado de sus dedos. Era un haz de luz negra con bordes carmesí, denso, silencioso y absoluto. No hubo explosión. No hubo calor. Fue una borradura de la existencia. El haz de luz envolvió a Nagato y a Konan. No gritaron. No hubo tiempo para el dolor. En un nanosegundo, sus cuerpos, la máquina, el suelo bajo ellos y la pared posterior de la torre fueron desintegrados a nivel atómico. La materia simplemente dejó de existir al contacto con el cero. El rayo continuó su trayectoria hacia el cielo, perforando las nubes de lluvia eternas de Ame como una lanza divina, abriendo un agujero de kilómetros de diámetro en la tormenta. Por primera vez en décadas, un rayo de sol real y brillante tocó el suelo de la aldea a través del vacío dejado por el ataque. Donde habían estado los líderes de Akatsuki, no quedaba nada. Ni cenizas, ni huesos, ni rastro de chakra. Solo un agujero perfecto y humeante en la realidad. Naruto bajó la mano, volutas de humo rojo saliendo de sus dedos. Miró el espacio vacío por un momento en silencio. Descansen, susurró a los fantasmas que ya no estaban. Su guerra ha terminado. Horas después. A Megakure. El silencio reinaba en las ruinas de la torre. La lluvia había comenzado a caer de nuevo, tratando de llenar el vacío. El espacio en el centro de la habitación destruida se distorsionó en una espiral. Tobi, Obito Uchiha, se materializó sobre los escombros. Su máscara naranja brillaba bajo la luz tenue. Miró a su alrededor. Buscó los cuerpos. Buscó los ojos. ¿Dónde están? Preguntó a la nada. Una figura mitad blanca, mitad negra emergió del suelo fundido. Zetsu. No están, dijo Zetsu negro con su voz rasposa. No hay cuerpos. Naruto Uzumaki usó una técnica de aniquilación. Los vaporizó. Nagato, Konan, el Geromazo no fue invocado a tiempo, y lo más importante. Tobi se quedó inmóvil. El Rinnegan, dijo Tobi, su voz bajando a un tono gutural que no tenía nada que ver con su personalidad bufonesca. Desaparecido, confirmó Zetsu. Destruido a nivel molecular. No queda ni un átomo de esos ojos. Tobi tembló. No de miedo, sino de una furia primitiva y volcánica que había estado contenida durante años. Apretó los puños con tanta fuerza que sus guantes crujieron. Levantó la cabeza y soltó un grito que hizo vibrar el metal de la torre. ¡Maldición! Golpeó una pared de acero restante, abollándola con un solo puñetazo cargado de chakra. Años de planificación. Décadas manipulando a ese niño Uzumaki. Todo para que reviviera a Madara.
Y ahora, todo perdido por ese maldito mocoso de Kyuubi. Ha borrado mi carta de triunfo. Toby respiró agitadamente, tratando de recuperar su compostura fría, pero el odio se filtraba por cada poro. Sin el Rinnegan, no podía controlar al Gedomazo al 100%. No podía usar el Rinne Tensei. El plan Ojo de Luna estaba críticamente dañado. Cambio de planes, siseó Toby, su Sharingan girando locamente tras la máscara. Ya no hay tiempo para juegos de sombras. No me importa el sigilo. No me importa la manipulación. Se giró hacia Zetsu. Localiza a los Jinchurikis restantes. Especialmente al 9. Vamos a iniciar la guerra. Voy a quemar este mundo hasta los cimientos para encontrar una forma de recuperar lo perdido. Y a Naruto Uzumaki, Toby apretó el puño ante su ojo. Lo voy a destrozar personalmente. Semanas después. Sunagakure. El regreso a la aldea de la arena tras semanas de viaje y cacería no fue el descanso que Naruto esperaba. Fue una entrada directa a otra zona de guerra, esta vez política. Naruto entró en la oficina del Kazekage, sacudiéndose la arena de la capa. Gaara estaba en su escritorio, con una expresión más grave de lo habitual. Kankuro estaba a su lado, pero Hinata no estaba. Bienvenido, dijo Gaara. Siéntate. El mundo se ha roto mientras no estabas. Naruto se sentó, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Dónde está Hinata? Está a salvo, se apresuró a decir Gaara. Está en el recinto Sabaku, con Temari. Pero tenemos que hablar de lo que pasó antes de que llegaras. Gaara entrelazó sus dedos. Hace 3 días, recibimos el informe completo de la emboscada a la escolta de Hinata en el desierto. Fue un ataque coordinado. Gaara narró los detalles con frialdad clínica. La trampa explosiva, los Ambu de raíz, los yugas de la rama principal, y la muerte del Chunin Saki que se sacrificó para proteger la formación inicial. A medida que Gaara hablaba, el aire en la oficina se volvió pesado, denso, insoportable. El chakra de Naruto comenzó a filtrarse, no rojo, sino de un azul oscuro y sofocante. Las estanterías de libros empezaron a vibrar. Una grieta recorrió el suelo desde la silla de Naruto hacia afuera. Intentaron llevársela, la voz de Naruto era un gruñido bajo, inhumano. Sus ojos brillaron con un destello asesino. Mataron a uno de los nuestros, en mi territorio. La arena de la calabaza de Gaara salió automáticamente, no para atacar, sino para formar una barrera suave alrededor del escritorio, protegiendo los documentos de la presión del chakra de Naruto. Naruto. Cálmate, ordenó Gaara con voz firme. Hinata se defendió. Ella sola eliminó a todo el escuadrón. Está ilesa. Ella ganó. Naruto respiró hondo, forzando a su demonio interno a retroceder, aunque sus manos seguían apretadas hasta que los nudillos se pusieron blancos. Bien. Ella es fuerte. Pero Konoha acaba de firmar su sentencia de muerte. Cruzaron la línea. Ya me encargué de la respuesta diplomática, dijo Gaara. He expulsado a la embajada. He cerrado la frontera. Pero hay más noticias. Y son peores. Gaara desplegó un pergamino de inteligencia. Sasuke Uchiha. Mató a Itachi Uchiha, dijo Gaara. Naruto asintió levemente. Era cuestión de tiempo. Pero no volvió. Se unió a Katsuki. Su equipo, Taka, atacó Kumogakure. Secuestraron a Killer B, el Jinchuriki del 8 colas. Se presume capturado. El 8, Naruto cerró los ojos. Otro hermano. El Raikage ha convocado una cumbre de los 5 Kages en el país del hierro. Quiere declarar a Sasuke criminal internacional y formar una alianza para exterminar a Akatsuki. Iremos, dijo Naruto, abriendo los ojos. Si tienen al 8, es mi problema. Y la última noticia, dijo Gaara, observando la reacción de Naruto cuidadosamente. Es sobre Konoha. Tsunade Senju ya no es Hokage. Naruto se tensó. ¿Murió? No. Golpe de estado blando, dijo Gaara. Tras el desastre de la misión del Zanbi, donde Konoha fue humillada y obligada a huir por tus manos y las de Hinata, la reputación de la aldea colapsó. La pérdida del Jinchuriki del 9 colas y la deserción armada de la heredera Hyuga fueron vistas como una debilidad imperdonable. Danzo Shimura manipuló al daimyo y al consejo con esta narrativa. Convenció a los señores feudales de que la política blanda de Tsunade había permitido esta catástrofe. Danzo es el 6º Hokage. Naruto se quedó en silencio un segundo. Luego, una sonrisa fría y peligrosa curvó sus labios. Por supuesto. La basura siempre flota. Danzo en el poder, es perfecto. Ahora no tengo razones para contener mi mano contra la aldea. Tsunade fue declarada responsable y puesta bajo arresto, continuó Gaara. Pero escapó. Solicitó asilo en Suna.
Yo se lo concedí. Naruto levantó la vista, genuinamente sorprendido. La abuela, está aquí. Está en mi casa, tomando té con Hinata y Temari ahora mismo, confirmó Gaara. Es una exiliada política. Pero está bajo mi protección. Naruto se puso de pie. Iré a verlas. Naruto, lo detuvo Gaara. Iré a la cumbre. Y quiero que tú y Hinata vengan conmigo. Como mis guardias. Como la demostración de que Suna no se inclina ante nadie. Quiero que Danzo te vea. Quiero que vea el error que cometió. Naruto se ajustó la gabardina. Será un placer, Kazekage. Vamos a enseñarle al mundo quién tiene el verdadero poder. Naruto salió de la oficina, caminando con paso decidido hacia el recinto del clan, donde las dos mujeres más importantes de su vida y la antigua líder de su exaldea lo esperaban para planear el futuro. El viento del atardecer soplaba suavemente en el jardín privado del recinto Sabaku, moviendo las hojas de las palmeras y refrescando el aire seco del desierto. Tsunade Senju sostenía su copa de sake con una mano temblorosa, no por miedo, sino por la mezcla de rabia y alivio que sentía al estar finalmente lejos de la aldea que la había apuñalado por la espalda. De repente, pasos firmes resonaron en la entrada de piedra arenisca. Tsunade levantó la vista y se quedó helada. La copa se deslizó de sus dedos, cayendo sobre la mesa de madera con un golpe sordo, derramando el licor transparente. Naruto Uzumaki entró en el jardín. Ya no era el niño bajito con mono naranja que gritaba sus sueños a los cuatro vientos. El joven que tenía delante emanaba una presencia regia, peligrosa y controlada. Su cabello blanco estaba peinado hacia atrás, su gabardina azul ondeaba ligeramente y la katana negra en su cintura parecía vibrar con vida propia. Pero cuando sus ojos azules encontraron a los presentes, la frialdad del guerrero se derritió, dejando ver al muchacho que aún existía debajo de la armadura emocional. Naruto caminó directamente hacia Hinata, quien se había levantado al verlo entrar. Sin decir una palabra, la envolvió en sus brazos y la besó. Fue un beso breve pero profundo, una reafirmación de vida después de tanta muerte en la aldea de la lluvia. «Estás a salvo», susurró él contra su frente. «Bienvenido a casa», respondió ella, sonrojada pero sosteniéndole la mirada con adoración. Naruto se separó suavemente y se giró hacia la mujer rubia, que lo miraba con la boca ligeramente abierta, aún procesando su nueva apariencia. Una sonrisa pequeña, genuina y cálida, curvó los labios del joven. «Te ves terrible, vieja Tsunade». El apodo, dicho con ese tono de cariño nostálgico, rompió el hechizo. Tsunade se levantó de golpe, ignorando el protocolo y el sake derramado, y se lanzó a abrazarlo. Naruto recibió el impacto, rodeándola con sus brazos. La legendaria Sannin, la mujer de acero, tembló por un segundo. «Mocoso estúpido», murmuró ella contra su hombro, su voz quebrada. «Mírate, has cambiado tanto. Pensé que no volvería a verte». Naruto le dio unas palmadas suaves en la espalda. «Soy difícil de matar, abuela. Me alegra que estés bien». Luego miró a Temari, que observaba la escena con una sonrisa de lado. «Temari. Gracias por cuidarlas». «No es nada, Naruto», respondió ella, guiñándole un ojo. «Alguien tenía que asegurarse de que no se bebiera toda nuestra reserva de sake antes de que llegaras». Naruto se sentó junto a Hinata, tomando su mano sobre la mesa. Tsunade recuperó su compostura, se sirvió otra copa, esta vez con mano firme, y suspiró pesadamente. «Supongo que Gaara ya te dio el resumen», dijo Tsunade, su rostro oscureciéndose al recordar. «Danzo me quitó el sombrero. Dijo que fue un golpe de estado», comentó Naruto, su expresión volviéndose seria. «Pero no entiendo cómo. Tienes el apoyo de los Jonin, de los clanes, ¿cómo pudo convencer al Daimyo de destituirte sin una guerra civil?» «Fue una jugada maestra de manipulación», gruñó Tsunade, apretando el puño. «Todo empezó cuando Jiraiya regresó». Naruto levantó una ceja, indiferente al nombre. «¿El viejo?» Apareció en el monte Myoboku medio muerto, sin un brazo y con la garganta destrozada tras su fracaso. Los sapos lo trajeron a Konoha de emergencia. Tsunade bebió un trago largo. Su estado lamentable causó pánico. Danzo aprovechó el miedo. Dijo que bajo mi mando habíamos perdido al Jinchuriki del 9 colas, tú, que habíamos perdido el Byakugan de la heredera, Hinata, y que ahora el Sannin legendario había caído. Pintó una imagen de debilidad absoluta. Aún así, el Daimyo no te destituiría solo por eso, analizó Naruto. Te conoce. Es un hombre indeciso, pero leal a la tradición. Exacto, Tsunade bajó la voz. En la reunión de emergencia con el señor feudal, el comportamiento del Daimyo fue extraño. Cambió de opinión demasiado rápido. Sus ojos estaban vacíos. Sospecho que Danzo hizo algo.
Algún tipo de chantaje o manipulación mental sutil que no pude probar. Tsunade miró a Hinata con pesar. Y a Shiryuga, él movilizó a los civiles y al consejo. Les vendió la idea de que mano dura era lo único que nos salvaría de Suna y Akatsuki. Con el daimyo actuando de forma errática y el apoyo interno de los Hyuga, me acorralaron. Si me negaba, habría sido una guerra civil en las calles. Tuve que huir antes de que Susanbu silenciaran el problema. El viejo halcón y el patriarca ciego, murmuró Naruto, sus ojos brillando con peligrosidad. Hicieron trampa para ganar. Naruto apretó la mano de Hinata. No te preocupes, abuela. Ahora esta aldea es tu hogar. Aquí nadie te apuñalará por la espalda. Tsunade los miró a ambos, sus manos entrelazadas, la forma protectora en que Naruto se inclinaba hacia ella. Una sonrisa pícara, la vieja sonrisa de Tsunade, apareció en su rostro, disipando la tensión política. Bueno, al menos algo bueno salió de todo este desastre. Veo que no perdiste el tiempo, mocoso. Te llevaste a mi discípula más prodigiosa y a la joya de Konoha. ¿Ya son oficiales? Hinata se puso roja como un tomate, bajando la mirada, jugando con sus dedos. Tsunade-sama, yo. Naruto, sin embargo, no titubeó. Miró a su maestra directamente a los ojos, con una seriedad absoluta que sorprendió a la Sannin. La amo, abuela. Ella es lo único que me mantiene cuerdo en este mundo de locos. Naruto levantó la mano de Hinata y la besó en el dorso con devoción. Cuando acabemos con Akatsuki, con Danzo y con todos los que amenazan nuestra paz, voy a proponerle matrimonio formalmente. Voy a construir un nuevo clan con ella aquí en las dunas. Una familia de verdad. Hinata sintió que le iba a dar un desmayo de felicidad, el vapor saliendo de su cabeza, pero apretó la mano de Naruto con fuerza, su corazón latiendo a 1000 por hora. El ambiente en el jardín se relajó. Por un momento, no había guerras ni golpes de estado. Solo una familia reunida. Bien dicho, brindó Tsunade, con los ojos brillantes. Más te vale invitarme a la boda. Y quiero nietos pronto. Por supuesto, sonrió Naruto. Luego su rostro se tornó pensativo. Pero no todos en Konoha son basura. Hay gente preciosa para mí que sigue atrapada allí. Lo sé, asintió Tsunade. Iruka. Teuchi y Ayame del Ramen Ichiraku. Konohamaru. Y Shizune, añadió Tsunade con dolor. No pudo escapar conmigo. La tienen vigilada bajo arresto domiciliario. Los sacaremos, prometió Naruto. Después de la cumbre de los Kages. Haremos una operación de extracción. Nadie que sea leal a nosotros se quedará bajo la bota de Danzo. El día siguiente amaneció brillante y despejado. Antes de partir hacia el país del hierro, Hinata decidió que Tsunade necesitaba ver por qué Suna valía la pena. Caminaron juntas por las calles de la aldea. Hinata actuaba como guía, mostrándole a su maestra no solo las defensas, sino el alma del lugar. La llevó primero a los invernaderos subterráneos. Aquí cultivamos las hierbas medicinales, explicó Hinata, señalando las filas de plantas verdes que contrastaban con la arena de afuera. Gaara-kun invirtió mucho en esto. No dependen de la importación. Es una aldea autosuficiente. Luego fueron al mercado central. Los comerciantes saludaban a Hinata con respeto, ofreciéndole frutas y telas. Mira sus caras, Tsunade-sama, dijo Hinata. No hay miedo. En Konoha, la gente vive bajo la sombra de la política y el pasado. Aquí, la gente vive luchando contra el desierto. Eso los une. Es una comunidad real. Terminaron en lo alto de la muralla exterior, mirando la vastedad de las dunas. Naruto-kun ama esta vista, dijo Hinata suavemente. Dice que es limpia. Que aquí no hay mentiras escondidas en las sombras de los árboles. Tsunade respiró el aire seco. Empezó a entender. No era solo un refugio. Era un lugar donde se podía empezar de cero. Tienes razón, Hinata. Es un buen lugar para un hogar. Días después. El camino hacia el país del hierro. El mundo se puso en marcha hacia la cumbre que decidiría el destino de las naciones. En los caminos nevados del norte, una comitiva oscura de Konoha avanzaba en silencio. Danzo Shimura, ahora vestido con la túnica de sexto Hokage y el sombrero oficial que tanto había codiciado, caminaba con paso lento pero firme, apoyándose en su bastón. A sus lados, como guardias oficiales visibles, iban Kakashi Hatake y Yamato Tenzo. Sus rostros estaban cubiertos, pero su lenguaje corporal era rígido, forzado. Servían al puesto, no al hombre. Pero no iban solos.
En las sombras de los árboles, saltando sin hacer ruido, iba la verdadera guardia pretoriana de Danzo, su seguro de vida. Sai, con su pincel listo. Fuya Manaka, sensor de élite. Torune Agurame, con sus insectos venenosos. Y 2 nuevas adiciones reclutadas a la fuerza de los clanes aliados para asegurar lealtades. Un miembro del clan Nara, con sombras alargadas y ojos vacíos, leal a Raiz. Y un yuga de la rama secundaria, con el sello del pájaro enjaulado brillando bajo su bandana, asignado por Yashi para vigilar y ejecutar. En otra ruta, el cuarto Raikage, avanzaba como una tormenta eléctrica humana, rompiendo rocas a su paso, furioso por el secuestro de su hermano. La Mizukage, Meiterumi, caminaba con elegancia rodeada de sus espadachines. El Tsuchikage, Onoki, flotaba quejándose de su espalda. Y desde el desierto, la comitiva de Suna avanzaba con una dignidad imperial. Gaara caminaba al frente, su capa de kazekage color vino ondeando al viento. A su derecha, Naruto Uzumaki, con su gabardina azul y Yamato al cinto, emanando un poder tranquilo. A su izquierda, Hinata Hyuga, con su nuevo arco demoníaco y una mirada de acero. No necesitaban un ejército de sombras. Ellos 3 eran el ejército. Mientras tanto, en una dimensión de oscuridad y humedad, lejos de la política oficial, la semilla de la venganza terminaba de germinar. En una cueva iluminada solo por una antorcha parpadeante, Sasuke Uchiha estaba sentado sobre una roca fría. Tobi, Obito, estaba de pie cerca de la entrada, observándolo como un titiritero observa a su marioneta favorita. Ya que sabes la verdad, Sasuke, dijo Tobi, su voz grave resonando en la cueva. De Itachi. De Konoha. De los ancianos. Los consejeros. Y sobre todo, Danzo Shimura. Tobi le había narrado la historia retorcida, la sospecha, el golpe de estado Uchiha, y la orden final. Danzo obligó a tu hermano a elegir entre el clan y la aldea. Él manchó las manos de Itachi de sangre para mantener las suyas limpias. Itachi vivió como un traidor y murió como un villano solo para protegerte a ti y a la aldea que lo despreciaba. Sasuke levantó la vista. Sus ojos no tenían el Sharingan activado, pero eran pozos negros de odio absoluto. La verdad había destrozado su mente y la había reconstruido con un solo propósito. La humillación de su derrota contra Naruto se mezclaba ahora con el dolor de la pérdida de Itachi, creando un cóctel tóxico. Danzo, susurró Sasuke. El nombre salió como veneno. Él se convirtió en Hokage sobre el cadáver de mi hermano y de mi clan. Y ahora se dirige a la cumbre de los 5 Kages, informó Tobi, manipulando magistralmente la ira del joven. Se sentará en la mesa de los líderes mundiales, presumiendo de su poder y su justicia. Sasuke se puso de pie. Su chakra se sentía diferente ahora, más frío, más denso, más oscuro que nunca. Llévame allí. Karin, que estaba recostada en una esquina, se estremeció. Podía sentir el cambio en Sasuke. Ya no era el líder frío de Eri. Ahora era una tormenta de odio ciego. Sasuke, esto es una locura. Enfrentar a 5 Kages es un suicidio, intentó advertir ella. Sasuke la miró de reojo. Karin cerró la boca al instante. Esa mirada no era humana. No me importan los Kages, dijo Sasuke. Solo quiero la cabeza de Danzo. Y mataré a cualquiera que se interponga en mi camino, sea Samurai o Kage. Tobi sonrió bajo su máscara. Entonces está decidido. Taka irá a la cumbre. Te daré el escenario, Sasuke. Tú solo asegúrate de llenarlo de sangre. El vórtice dimensional del Kamui comenzó a girar, tragándose a los Vengadores y llevándolos hacia el escenario en el País del Hierro, donde el destino del mundo ninja estaba a punto de colisionar. El País del Hierro era un mundo en escala de grises. El cielo era una losa de granito perpetua, la tierra estaba enterrada bajo metros de nieve virgen y las montañas se alzaban como colmillos de acero negro contra el horizonte. Era una tierra neutral, gobernada no por ninjas y chakra, sino por samuráis y convicciones, donde las 3 lobas, las montañas sagradas, vigilaban el destino de las naciones. En el interior de la fortaleza de los 3 lobos, el aire estaba caldeado, no por el fuego de las antorchas, sino por la fricción de egos colosales. La sala de reuniones era un espacio circular, diseñado para que ningún líder estuviera por encima de otro, pero la igualdad era solo arquitectónica. Los 5 Kages estaban tomando sus asientos. El cuarto Raikage, un gigante de músculo y furia contenida, golpeaba la mesa con los dedos, impaciente. El tercer Tsuchikage, Onoki, flotaba sobre su silla, quejándose de su cadera y mirando a los jóvenes con desdén. La quinta Mizukage, Meiterumi, se sentaba con una elegancia líquida, cruzando las piernas y observando el panorama con una sonrisa que ocultaba dagas.
Y Danzo Shimura, el autoproclamado sexto Hokage de Konoha, se sentaba con la rigidez de un cadáver animado, su ojo visible escaneando la sala, calculando, conspirando. Entonces, las puertas principales se abrieron con un chirrido pesado. El viento helado del exterior entró en la sala, trayendo consigo a la delegación final. Gaara del desierto, el quinto Kazekage, entró caminando con una calma que contrastaba con su juventud. Su capa granate ondeaba suavemente, pero no fue el Kage quien robó el aire de la habitación. Fueron sus escoltas. A su derecha, Naruto Uzumaki. Su cabello blanco brillaba bajo la luz de las lámparas de gas. Su gabardina azul y la katana negra en su cintura le daban un aire de realeza peligrosa. No caminaba como un guardaespaldas, caminaba como un depredador alfa entrando en un territorio nuevo. A su izquierda, Hinata Hyuga. La princesa del Byakugan ya no tenía la mirada baja. Sus ojos perlados barrían la sala con una frialdad analítica, y su postura irradiaba una letalidad silenciosa. Danzo apretó su bastón con tanta fuerza que la madera crujió audiblemente. Su ojo visible se entrecerró, una mezcla de odio y codicia brillando en su pupila. Allí estaban. El Jinchuriki que se le escapó y la heredera con el poder del Sanbi. Los activos que debían ser suyos, ahora parados al lado de un rival extranjero. Naruto notó la mirada. Giró la cabeza lentamente hacia Danzo. No dijo nada. No hizo ningún gesto obsceno. Simplemente sonrió. Una sonrisa pequeña, lobuna y cargada de un instinto asesino tan denso y dirigido que solo Danzo pudo sentirlo, como si una cuchilla invisible le acariciara la garganta. Kakashi, de pie detrás de Danzo, bajó la mirada, avergonzado e impotente ante la situación. Luego, Naruto volvió la vista al frente y pasó de largo. Ignoró a Danzo como si fuera un mueble viejo. No le dio el placer de un reconocimiento verbal. Para Naruto, el Hokage no existía. Sin embargo, Hinata se detuvo un microsegundo. Sus ojos blancos se clavaron en el escolta de Danzo que estaba en las sombras. Un Hyuga de la rama secundaria enviado por su padre. El ninja de Konoha tembló visiblemente bajo la mirada de la mujer que había masacrado a su escuadrón de élite semanas atrás. Hinata le sostuvo la mirada hasta que él bajó la suya, sometido. El equipo de Suna tomó sus posiciones detrás de la silla de Gaara. Meiterumi, la Mizukage, observó la escena con curiosidad. Sus ojos verdes recorrieron a Naruto de arriba a abajo, apreciando no solo el poder, sino la estética. Vaya, susurró Mei, con un tono ronco y apreciativo. El Kazekage tiene buen gusto para elegir su guardia. Joven, fuerte, misterioso, y guapo. ¿Estás soltero, chico de la espada? Naruto ni siquiera parpadeó, manteniendo su guardia. Pero Hinata reaccionó. Dio un paso lateral sutil pero firme, interponiéndose en la línea de visión entre Mei y Naruto. Su aura de chakra se encendió levemente, un azul gélido que bajó la temperatura a su alrededor. No dijo nada, pero el mensaje fue claro. Míralo otra vez y te saco los ojos. Mei parpadeó, sorprendida por la hostilidad territorial, y luego soltó una risita suave y melancólica. ¡Qué lástima! Mei suspiró, apoyando la barbilla en su mano. Siempre los buenos están tomados o son demasiado jóvenes. Chojuro, deberías aprender de él. Tener una mujer que te defienda así es un tesoro. Chojuro, el espadachín tímido de la niebla, se encogió, abochornado. Mifune, el general de los samuráis y moderador de la cumbre, carraspeó para romper la tensión. Si todos están presentes, comencemos. La cumbre de los 5 Kages está en sesión. La reunión comenzó con fuego. El Raikage, no perdió tiempo. Golpeó la mesa con su puño blindado, agrietándola. Akatsuki. Bramó. Esa organización de mercenarios ha secuestrado a mi hermano. Y sé que algunos de ustedes los han utilizado en el pasado. Suna usó a Akatsuki para destruir Konoha. Tsuchikage, tú los contrataste 1000 veces. Y Konoha, su ninja renegado, Sasuke Uchiha, es quien tiene a mi hermano. Exijo respuestas y sangre. Gaara cruzó las manos con calma. Suna cometió errores en el pasado bajo el mando de mi padre. Pero fuimos los primeros en ser atacados. Casi capturaron al Shukaku. Ahora, mi aldea está en primera línea contra ellos. Y te has apoderado de otro Biju. Acusó el Tsuchikage, Onoki, mirando a Hinata. Se dice que la chica Hyuga tiene al 3 colas. Suna está acumulando poder. Eso rompe el equilibrio. No lo robamos. Lo salvamos, intervino Naruto. Su voz no era alta, pero resonó en la sala con una autoridad que no correspondía a un guardaespaldas. Si Konoha o Akatsuki lo hubieran tomado, sería un arma de terror. Con nosotros, es un aliado. Silencio, Jinchuriki. Ladró el Raikage. Tú eres un activo de Konoha que debería estar encerrado.
Hokage, controla a tu bestia. Danzo se levantó lentamente. El Raikage tiene razón en que el equilibrio es vital, dijo Danzo con su voz rasposa. Akatsuki es una amenaza global. Su líder, Pain, ha sido eliminado, pero Madara Uchiha sigue moviendo los hilos. Necesitamos una alianza shinobi unificada. Danzo miró a Mifune. Y dado que Konoha posee el Sharingan capaz de controlar a un Biju, dijo mirando a Kakashi. Y el Mokuton, refiriéndose a Tenzo. Si se sale de control, sugiero que yo lidere esta alianza. Mifune, el mediador neutral, asintió lentamente, sus ojos vidriosos. Es lógico, Konoha aún tiene recursos, y el Hokage parece el más apartamento para. De repente, una voz cortó el aire. ¡Alto! Ao, el guardaespaldas de la Mizukage con un parche en el ojo, se puso en guardia, señalando a Danzo. Ese ojo. El ojo derecho de Danzo. El color de su chakra es el de Shisui Uchiha. Ao miró a los demás Kages. Luché contra Shisui, el del cuerpo parpadeante. Su doujutsu podía manipular la mente de las personas sin que se dieran cuenta. Danzo está manipulando a Mifune ahora mismo. Naruto, que ya había sentido la perturbación en el flujo de chakra natural de la sala gracias a Kurama, dio un paso adelante, su mano sobre Yamato. Te atraparon, viejo, dijo Naruto con una sonrisa fría. Manipular al moderador en una cumbre de paz, eso es bajo incluso para ti. La sala estalló en caos. Los guardaespaldas desenfundaron. El Raikage cargó su armadura de rayos, listo para matar a Danzo allí mismo. Maldito traidor. Gritó el Raikage. Pero antes de que la sangre política pudiera correr, algo más oscuro surgió. En el centro de la mesa de reuniones, entre los mapas y las tazas de té, el espacio se distorsionó. Una criatura blanca, con forma de planta carnívora humanoide, emergió lentamente. Zetsu blanco. Oh, hola a todos. Canturreó Zetsu con una voz chillona y burlona. La reunión parece divertida. Pero tengo una noticia mejor. Zetsu abrió los brazos. Sasuke Uchiha se ha infiltrado en el edificio. Está aquí. Búsquenlo. El Raikage perdió la razón. Sasuke. Con un rugido de furia pura, el Raikage golpeó la mesa con un puñetazo cargado de rayo, partiéndola en dos y enviando astillas y escombros por toda la sala. ¿Dónde está? Zetsu se rió. Adivina. El Raikage iba a agarrar a Zetsu por el cuello para exprimirle la información. Pero Naruto fue más rápido. O mejor dicho, más eficiente. Naruto, que estaba de pie relajado a la derecha de Gaara, movió su mano izquierda. Fue un movimiento mínimo. Su pulgar empujó la tsuba de Yamato. La hoja negra salió de la vaina apenas 3 centímetros. Clic. La hoja volvió a entrar en la vaina. Corte del vacío. Nadie vio el corte. Mifune, el maestro samurái, parpadeó. Sus ojos, entrenados para ver la velocidad, no registraron el desenvainado. Pero el efecto fue inmediato. La cabeza de Zetsu blanco se deslizó de sus hombros. Su torso se separó de su cintura. Sus brazos se cayeron. La criatura planta se desmoronó en 6 pedazos limpios, cortada con una precisión molecular antes de que pudiera terminar su risa. Los trozos cayeron sobre la mesa rota. Demasiado ruido, dijo Naruto con voz tranquila, sin haber cambiado su postura de brazos cruzados. El silencio volvió a la sala, esta vez por el shock puro. Mifune miró a Naruto con los ojos muy abiertos. No vi la hoja, ni siquiera vi su hombro moverse. Es la técnica de Yaido perfecta. El Raikage, con su aura de rayo aún activa, miró los restos de Zetsu y luego a Naruto. Tú, mocoso, me robaste mi presa. El Raikage se giró hacia la pared, listo para atravesarla y buscar a Sasuke. Voy a matar a Uchiha. Guardias, síganme. El Raikage cargó energía para demoler el muro. Siéntate, Raikage, dijo Naruto. No fue una orden gritada, fue una declaración de hecho. El Raikage se detuvo, girándose con furia. ¿Qué dijiste? Naruto lo miró a los ojos, impasible ante la sed de sangre del hombre más rápido del mundo, después de Minato. Dije que te sientes. No gastes energía rompiendo paredes. No tienes que ir a buscarlo. Naruto señaló la puerta principal con la barbilla. Sasuke busca sangre. Está loco de odio. Y sabe que estamos aquí. Naruto sonrió, una sonrisa que prometía violencia. Llegará a esta sala en minutos. Es una rata en un laberinto y huele el queso. Solo espéralo. Si sobrevive a tus samuráis, será un buen calentamiento para todos. El Raikage gruñó, evaluando a Naruto. Vio la confianza. Vio el poder. Bien, dijo el Raikage, apagando su aura pero manteniendo los músculos tensos. Esperaré. Pero si no llega en 5 minutos, romperé este edificio con todos ustedes dentro. Naruto volvió a su posición junto a Gaara.
Hinata seguía en guardia, protegiendo el flanco izquierdo, pero sus ojos brillaban de orgullo. La cumbre de los 5 Kages se había convertido en una arena de gladiadores, y los leones estaban esperando a que la presa entrara por la puerta. El salón de la cumbre en el País del Hierro estaba sumido en un silencio tenso tras la ejecución sumaria del clon de Zetsu Blanco a manos de Naruto. Los estandartes de las 5 grandes naciones colgaban de las paredes, inmóviles, mientras los Kages procesaban la amenaza de un intruso Uchiha. El Raikage, echaba chispas, su aura de rayo crepitando violentamente. ¿Dónde está? Bramó, mirando a todos lados. Si no aparece en 10 segundos, demoleré este edificio. No tuvo que esperar tanto. El techo del salón no se abrió, se derrumbó. Una explosión de elemento rayo pulverizó la cúpula de piedra sobre la mesa de reuniones. Escombros masivos cayeron como lluvia de meteoritos, obligando a los samuráis y escoltas a saltar hacia atrás. En medio de la nube de polvo y luz, una figura descendió, aterrizando en el centro de la mesa rota con un impacto pesado. Sasuke Uchiha se irguió lentamente. Su capa negra de cuello alto ondeaba con el viento que entraba por el agujero del techo. Su espada Kusanagi estaba desenvainada, brillando con electricidad. Sus ojos, el Mangekyo Sharingan, giraban con una locura fría y enfocada, ignorando a los Kages, ignorando a los samuráis. Sus ojos buscaban una sola cosa. Danzo, susurró Sasuke, su voz goteando un veneno destilado por años de mentiras. Te encontré. Danzo Shimura permaneció sentado, imperturbable. A sus lados, Kakashi Atake y Tenzo, Yamato, se colocaron instantáneamente en posición de defensa, protegiendo al Hokage. Detrás de ellos, el Hyuga de la rama secundaria activó su Byakugan. Tenso, Sai, Fu y Torune no estaban allí. Aguardaban en las sombras del exterior como la verdadera póliza de seguro de Danzo. Kakashi bajó su máscara de Anbu, mostrando su rostro y su Sharingan, mirando con dolor a su antiguo alumno. Sasuke. Gritó Kakashi, su voz cargada de una desesperación inusual. Detente. Mira dónde estás. Estás frente a los 5 Kages. Si atacas ahora, no habrá retorno. Te convertirás en un criminal internacional sin redención. Sasuke giró la cabeza ligeramente hacia su antiguo sensei. No había reconocimiento en su mirada, solo molestia. ¿Redención? Sasuke soltó una risa corta y seca. No busco redención, Kakashi. Busco justicia. Ese hombre, señaló a Danzo con su espada, ordenó el exterminio de mi clan. Manchó las manos de Itachi. Tú sirves a un asesino. Apártate o muere con él. Sasuke, escúchame. Insistió Kakashi, dando un paso hacia él. La venganza solo te destruirá. Vuelve a la aldea. Podemos. Ya basta de charlas. Interrumpió el Raikage. El gigante de Kumo desapareció en un destello de velocidad. Lariat. Sasuke apenas tuvo tiempo de invocar las costillas del Susanoo para bloquear el golpe que iba a decapitarlo. El impacto lo lanzó contra la pared, agrietándola. La mirada de Sasuke, al recuperarse, cayó entonces sobre el grupo de Suna. Vio a Gaara. Vio a Hinata. Y en el centro, vio la gabardina azul y el cabello blanco. Naruto Uzumaki. El recuerdo de la humillación en la guarida golpeó a Sasuke. Tú, gruñó Sasuke, la sangre corriendo por su frente. Tú también estás aquí. Perfecto. Después de matar a Danzo, te mataré a ti y borraré mi vergüenza. Naruto, de pie junto a Gaara, ni siquiera adoptó una postura de combate. Cruzó los brazos sobre su pecho, suspirando con una mezcla de aburrimiento y decepción profunda. ¿De verdad te has vuelto loco, Sasuke? Preguntó Naruto, su voz resonando con calma en el caos. Entrar aquí solo, rodeado de los ninjas más fuertes del mundo, no esperes salir con vida de esta estupidez. Cállate. Gritó Sasuke, lanzando llamas negras de Amaterasu hacia los samuráis que intentaban rodearlo, quemándolos vivos. Los mataré a todos. El caos se apoderó de la sala. El Raikage y sus escoltas atacaron a Sasuke con todo. La Mizukage lanzó lava para sellar las salidas. El Tsuchikage flotaba, preparando su polvo. En medio de la confusión, Danzo se puso de pie lentamente. Kakashi, Tenzo. Retengan a Uchiha. Yo me retiro, ordenó el Hokage con frialdad. Mis guardias de raíz me esperan afuera. Danzo y el escolta Hyuga corrieron hacia una salida lateral secreta. Kakashi y Tenzo se giraron, divididos entre obedecer o detener la locura. Espera, Danzo. Gritó Kakashi. No puedes huir. Tenemos que contener a Sasuke aquí. El Hokage es la prioridad.
replicó Danzo sin mirar atrás, desapareciendo por el pasillo oscuro para reunirse con Fuitorune. Kakashi y Tenzo intentaron seguirlos, ya fuera para proteger al Hokage o para detener su ira cobarde y enfrentar a Sasuke juntos. Pero el suelo frente a la salida se abrió. Una masa negra y viscosa surgió del suelo, bloqueando el pasillo completamente. Zetsu negro. La criatura se expandió, creando raíces y pinchos que forzaron a Kakashi y Tenzo a retroceder, separándolos de Danzo. No, 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 dijo Zetsu negro con su voz duplicada. Ustedes no van a ninguna parte. La función principal es Sasuke contra Danzo. No necesitamos interrupciones de la audiencia. Maldición. Kakashi activó su Raikiri. Tenzo, ábrete paso. Mokuton. Tenzo lanzó vigas de madera, pero Zetsu negro se fusionó con las sombras y la madera, atacando desde todas las direcciones, manteniéndolos ocupados en el salón. Danzo había escapado. Sasuke estaba atrapado con los Kages. En el centro de la sala, Sasuke estaba siendo masacrado. El Raikage rompió su Susanoo incompleto con un golpe de karate. La Mizukage derritió su defensa con vapor ácido. El Tsuchikage preparó su cubo de partículas. Muere. Gritó Onoki. Sasuke, sangrando, agotado y al borde de la muerte, miró a Naruto una última vez con odio. Naruto solo lo miraba con indiferencia. De repente, el espacio se distorsionó. Tobi apareció en el centro de la aniquilación, absorbiendo a Sasuke y a Karin en su dimensión Kamui justo antes de que el Hinton de Onoki los borrara. El enmascarado se sentó sobre la mesa destruida, cruzando las piernas con una calma perturbadora. Eso estuvo cerca, dijo Tobi, su voz grave resonando bajo la máscara. Me disculpo por la interrupción. Mi protegido es un poco impetuoso y carece de modales. Todos los Kages se tensaron. La presión en la sala cambió instantáneamente. Aquel hombre no emanaba chakra normal, emanaba vacío. Akatsuki. Bramó el Raikage. Tú eres el líder. Mi nombre es Madara Uchiha, mintió Tobi, proyectando su voz con la autoridad de una leyenda muerta. Y he venido a explicarles por qué van a entregarme lo que me pertenece. Y por qué su resistencia es inútil. Madara. Onoki frunció el ceño. Imposible. Madara murió hace décadas. La muerte es un concepto relativo para mí, respondió Tobi. Pero no he venido a hablar de historia. He venido a hablar del futuro. Un futuro perfecto. Tobi se levantó y caminó lentamente sobre los escombros de la mesa. Este mundo está roto. Lleno de dolor, de guerras, de traiciones. Ustedes, los Kages, hablan de paz, pero solo construyen treguas temporales sobre montañas de cadáveres. El ciclo de odio es eterno. No hay esperanza en esta realidad. Por eso, he diseñado el plan Ojo de Luna. ¿Ojo de Luna? Preguntó la Mizukage. Escuchen bien, continuó Tobi, extendiendo los brazos como un predicador del apocalipsis. Hace eones, el sabio de los 6 caminos salvó al mundo de un monstruo. El 10 colas, el Jubi. Él dividió su chakra en 9 bestias para debilitarlo. Pero la cáscara del Jubi fue sellada en la luna. Tobi señaló al cielo a través del agujero en el techo. Mi objetivo es revivir al Jubi. Convertirme en su Jinchuriki. Y con ese poder, proyectaré mi ojo sobre la superficie de la luna. Lanzaré un Genjutsu infinito. El Tsukuyomi infinito. Cada ser humano en este planeta caerá bajo mi hechizo. Vivirán en un sueño eterno donde no hay guerra, no hay dolor, no hay pérdida. Unificaré al mundo bajo mi control absoluto. Esa es la única paz verdadera. Estás loco. Gritó el Raikage. Eso no es paz. Es esclavitud. Es la muerte de la voluntad propia. La voluntad propia solo trae sufrimiento, replicó Tobi. Para cumplir mi plan, necesito reunir todo el chakra del Jubi. Ya tengo del 2 al 7. Tobi se detuvo y giró su cabeza enmascarada lentamente, señalando con un dedo enguantado a 3 personas específicas en la sala. Pero me faltan las piezas finales, señaló a Gaara. El una cola, Shukaku. Que reside en ti, Kazekage, señaló al vacío. El 8 colas. Que mi subordinado falló en capturar, pero que pronto caerá. Y finalmente, señaló a Naruto. Y el 9 colas, Kyuubi. Que reside en ti, Naruto Uzumaki. Entréguenme el una cola, al 8 colas y al 9 colas, exigió Tobi, su voz volviéndose dura como el acero. Si lo hacen, perdonaré sus aldeas en el Nuevo Mundo. Si se niegan, solo habrá cenizas. No, dijo Gaara, su voz tranquila pero firme como una montaña. No entregaré a mi bestia. No entregaré a mi hermano Naruto. Y no entregaré al mundo a tus delirios. La paz bajo una ilusión es una mentira. Prefiero morir luchando en la realidad que vivir arrodillado en un sueño.
Jamás. Gritó el Raikage. No negociaremos con terroristas. Entonces no me dejan opción, dijo Tobi. Su ojo visible a través de la máscara cambió. No era un Sharingan normal. Era grisáceo, con anillos concéntricos imperfectos. Un Rinnegan artificial, cultivado en laboratorios, un pálido reflejo de los ojos de Nagato que Naruto había destruido, pero suficiente para controlar a la estatua demoníaca. La diplomacia ha terminado. Tobi levantó la voz, declarando el veredicto final. Declaro la cuarta gran guerra ninja. La próxima vez que nos veamos, será en el campo de batalla. Movilizaré a 6 Bijous. Movilizaré a un ejército que no conoce el miedo. Aplastaré sus aldeas, tomaré a sus Jinchurikis y someteré a este mundo a la fuerza. El vórtice de Kamui comenzó a girar alrededor de Tobi, distorsionando su cuerpo. Naruto Uzumaki, Gaara del desierto, disfruten sus últimos días de libertad. Pronto, todos seremos uno. Tobi desapareció en el vacío, dejando tras de sí el eco de la guerra y el terror en los corazones de los líderes mundiales. En cuanto Tobi se fue, la sala estalló en gritos de organización y pánico. Tenemos que formar la alianza Shinobi inmediatamente. Gritó Mifune, recuperándose del shock. Esto es una crisis de extinción. El mundo entero está en juego. Naruto, sin embargo, estaba mirando hacia el pasillo oscuro por donde Danzo había huido y donde Kakashi seguía luchando contra las raíces del Zetsu negro. Su mente trabajaba rápido, fría y calculadora, ignorando la histeria colectiva. Danzo había escapado hacia sus guardias de raíz. Sasuke había sido salvado por Tobi. La lógica dictaba que Tobi soltaría a Sasuke cerca de Danzo para que terminara el trabajo, usándolo como una herramienta para eliminar al Hokage y probar sus nuevos ojos. Si mato a Danzo yo mismo, es un magnicidio. Un incidente internacional que mancharía a Asuna, pensó Naruto. Pero si Sasuke lo mata, es justicia poética. Un traidor matando a otro traidor. Me conviene que Danzo muera hoy. Pero Tobi, el líder, el que acaba de declarar la guerra, él estará allí supervisando. Naruto se giró hacia Gaara. Gaara. Tengo que irme. El Raikage escuchó. ¿Qué? Bramó incrédulo. Acaban de declararnos la guerra mundial por ti. Eres el objetivo principal junto con el Kazekage. Debes ser confinado y protegido en una fortaleza. No puedes salir. Naruto ignoró al Raikage como si fuera ruido de fondo y miró fijamente a su amigo. El enmascarado, Tobi. Él es el verdadero peligro. Danzo morirá hoy a manos de Sasuke, eso no me importa, es basura eliminando basura. Pero Tobi, él va a estar allí, mirando. Es mi oportunidad. Naruto ajustó sus guantes de cuero, sus ojos brillando con determinación. Voy a ir tras él. Si puedo eliminar a la cabeza de la serpiente ahora, la guerra termina antes de que empiece. No voy a esperar a que él traiga su ejército a mi puerta. Es una locura. Intervino la Mizukage. Ir solo contra alguien que entra y sale de las dimensiones. Gaara, dijo Naruto. Dame permiso. Gaara miró a los ojos de Naruto. Vio la estrategia. Vio la fuerza. Ve. Naruto se giró hacia Hinata. Hinata. Quédate aquí. Tu deber es proteger al Kazekage y asegurar que esta alianza se forme correctamente. Si alguien intenta detenerte o cuestionar a Asuna, miró de reojo a los otros Kages con advertencia, recuérdales quién tiene el arco y quién salvó al mundo del Sanbi. Hinata asintió, aunque sus ojos mostraban preocupación. Ten cuidado, amado mío. No te confíes. Olvídense de la guerra, dijo Naruto a la sala, dándoles la espalda. Esto termina hoy con la muerte de ese sujeto. Antes de que el Raikage pudiera intentar detenerlo físicamente, Naruto desapareció en un estallido de velocidad pura, dejando solo una estela de aire desplazado. El puente Samurai. A kilómetros de la cumbre, en un puente colosal de piedra que cruzaba un abismo helado, la batalla final de Danzo había comenzado. Danzo, ahora reunido con Fuitorune, quienes acababan de ser neutralizados y absorbidos por Tobi en una escaramuza rápida, se enfrentaba solo a Sasuke Uchiha. Sasuke, curado y reabastecido por el odio, había activado un Susanoo más completo, una armadura esquelética de color púrpura que irradiaba maldad. Tobi estaba sentado en lo alto de un pilar del arco del puente, con una pierna colgando, observando la escena con paciencia. Adelante, Sasuke. Cúmplelo. Mata a la raíz de tu dolor. De repente, una presencia cayó del cielo como un yunque. Naruto aterrizó suavemente en el pilar opuesto al de Tobi, a la misma altura, dominando la vista del puente. La gabardina azul ondeó al viento helado. Tobi giró la cabeza lentamente. Llegas tarde a la función, Naruto.
Naruto miró hacia abajo, donde Danzo y Sasuke habían pausado su choque al sentir el nuevo chakra masivo. Naruto miró a Danzo con asco absoluto. Miró a Sasuke con una indiferencia que dolía. Luego, fijó sus ojos cian en la máscara naranja de Tobi. Naruto empujó la tsuba de su espada con el pulgar, liberando el filo negro de Yamato. No vine a ver la obra, dijo Naruto. Y no me importa cuál de esas dos ratas muera primero. Vine a matar al director. Tobi se rió, un sonido grave y oscuro. Entonces, bailemos. El viento helado soplaba entre los dos pilares del gran puente samurái, agitando la gabardina azul de Naruto y la túnica negra de Tobi. Abajo, el choque de acero entre Sasuke y Danzo resonaba, pero arriba, en la cima del mundo, el silencio era absoluto. Naruto se movió primero. Fue un estallido de velocidad pura. Apareció frente a Tobi, lanzando un tajo horizontal con Yamato destinado a decapitarlo. La hoja silbó a través del aire, perfecta y letal. Pero atravesó el cuello de Tobi sin encontrar resistencia, como si cortara humo. Tobi se materializó unos metros atrás, riendo bajo su máscara. ¿Lo ves? Se burló Tobi, extendiendo los brazos. Mi técnica de espacio-tiempo es perfecta. Existo en otra dimensión. No puedes tocar lo que no está ahí. Soy intocable. Soy inevitable. Naruto lo miró con un aburrimiento profundo, casi insultante. Bajó su espada y suspiró, como si estuviera lidiando con un niño molesto y no con el líder de una organización criminal. Ya veo, dijo Naruto con voz plana. Te escondes en un agujero de gusano. Es el poder de los dioses, presumió Tobi. Ni siquiera tu velocidad puede alcanzarme. Ríndete y entrégame al 9 colas. Naruto lo miró a los ojos, su expresión vacía de cualquier preocupación. Ya tengo dos formas de derrotarte, dijo Naruto con calma. La primera es la más simple. Naruto levantó su mano derecha, sosteniendo a Yamato con un agarre firme pero relajado. Apuntó la hoja directamente hacia el cielo gris. Comenzó a concentrar su poder. No era chakra normal. Era una energía oscura y densa que hizo que el aire alrededor de la hoja comenzara a distorsionarse violentamente. El espacio mismo parecía curvarse y gritar alrededor del filo de la katana, creando ondas de calor visual. Tobi observó, su Rinnegan analizando la energía. Está acumulando mucho poder, pero no importa. Mientras me haga intangible, nada físico puede tocarme. Naruto susurró dos palabras al viento. Corte dimensional. Con un movimiento fluido, hizo un tajo vertical hacia abajo. Una línea de distorsión azul oscuro salió disparada desde la hoja, rasgando la atmósfera hacia Tobi. Tobi reaccionó al instante. Activó su Kamui. Su cuerpo se volvió intangible. Envió su masa física a la otra dimensión, dejando solo su proyección fantasmal en el mundo real. Vio cómo el ataque de Naruto pasaba a través de su torso sin cortarlo. Es inútil. Gritó Tobi, triunfante. Te lo dije. Mi intangibilidad es infalible. No puedes. Naruto no esperó a que terminara la frase. Le dio la espalda. Con una calma absoluta, comenzó a enfundar la espada. La hoja se deslizó dentro de la vaina negra con un siseo suave y metálico. La primera forma era cortar el espacio-tiempo mismo, dijo Naruto, hablando al aire frente a él, ignorando a Tobi. No corté tu cuerpo. Corté la dimensión donde te escondes. Tobi se detuvo. Su risa murió en su garganta. De repente, sintió algo que no había sentido en décadas. Frío. Un frío absoluto que nacía desde el centro de su ser. ¿Qué? Tobi miró hacia abajo. Vio una línea roja aparecer en su pecho. Comenzó a sudar frío bajo la máscara. Su chakra se desestabilizó. ¿Por qué? Naruto empujó los últimos centímetros de la espada. La segunda manera era con velocidad, golpeándote en el intervalo de materialización. Clic. La guarda de Yamato tocó la boca de la vaina. Pero era demasiada molestia correr. En el instante del clic, la realidad se rompió. El cuerpo de Tobi se separó. Una línea perfecta dividió su máscara, su cráneo, su torso y sus piernas. Las dos mitades de Obito Uchiha se deslizaron una contra la otra. La sangre brotó como una cascada repentina. Sus órganos, cortados a través de las dimensiones, se derramaron al vacío. El hombre que creía ser un fantasma cayó del pilar, partido en dos por un corte que ignoró las leyes de la física, convirtiéndose en carne muerta antes de tocar el suelo del abismo. Naruto no miró atrás. Su trabajo arriba había terminado. Caminó hacia el borde del pilar y miró hacia abajo. En el puente, la batalla de Danzo había llegado a su clímax desesperado. El sexto Hokage estaba acorralado, sangrando, sin más ojos en su brazo para usar el Izanagi. Frente a él, Sasuke Uchiha avanzaba como la muerte misma, con su espada cargada de electricidad. Karin estaba cerca, agotada de curar a Sasuke.
Danzo, en un acto final de supervivencia, usó su velocidad para aparecer detrás de Karin. La agarró por el cuello y la puso frente a él como un escudo humano. «No te acerques, Uchiha», gritó Danzo. «Tengo a tu compañera. Si atacas, ella muere». Karin gimió, aterrorizada. «Sasuke, ayúdame». Sasuke se detuvo. Su Sharingan miró a Danzo. Luego miró a Karin. Desde lo alto, Naruto observó la escena con ojos de halcón. Esperaba ver qué haría Sasuke. Esperaba ver si quedaba algo del ninja de Konoha que conocía. Sasuke levantó su espada. Una lanza de Chidori se extendió desde la punta. Su expresión no cambió. No hubo duda. «Danzo», dijo Sasuke con frialdad. «Te agradezco que te quedes quieto. Estás loco», bramó Danzo. «Atravesarás a la chica». «Karin», dijo Sasuke, mirándola como si fuera un obstáculo menor. «No te muevas». Sasuke disparó. La lanza de rayo cruzó la distancia. Atravesó el pecho de Karin, perforando sus pulmones. Y atravesó el corazón de Danzo, que se escondía detrás de ella. Karin escupió sangre, sus ojos muy abiertos mirando a Sasuke con incredulidad y traición. Danzo cayó de rodillas, soltándola, con un agujero humeante en el pecho. Naruto, en el pilar, sintió una oleada de asco puro subir por su garganta. No era ira caliente. Era una repulsión visceral. «Matar a tu enemigo es una cosa», murmuró Naruto, sus ojos endureciéndose. «Pero sacrificar a tu propio aliado, eso es de basura». Danzo, agonizando, activó su jutsu final. Su cuerpo comenzó a brillar con tinta negra. «El sello de tetragramas inverso. Por Konoha», gritó Danzo. «Morirán conmigo». Sasuke, al ver los símbolos, saltó hacia atrás para salvarse, dejando a Karin tirada en el suelo, dentro del radio de la explosión, condenada a ser sellada en la nada junto con el cadáver de Danzo. Una sombra blanca y azul aterrizó en el puente. Hinata Hyuga, que había llegado siguiendo a Naruto, se movió con la velocidad de su nuevo estilo. Entró en la zona de muerte. No fue a por Danzo. Fue a por la chica. Agarró a Karin y saltó fuera del radio de la esfera negra justo un segundo antes de que se cerrara. La esfera de vacío de Danzo se contrajo y desapareció, llevándose un trozo enorme del puente y alocaje a la oscuridad eterna. Hinata aterrizó suavemente, dejando a Karin en el suelo. La pelirroja estaba pálida, desangrándose. Hinata colocó sus manos sobre la herida, aplicando ninjutsu médico de emergencia. Naruto aterrizó junto a ellas. «Sálvala», ordenó Naruto, mirando a Karin con lástima. «Ella no merece morir por la locura de ese idiota». Hinata asintió. «Lo haré». Naruto se puso de pie y se giró hacia Sasuke. Sasuke estaba a unos metros, respirando con dificultad, con una sonrisa demente en el rostro mientras miraba el vacío donde Danzo había muerto. «Danzo, está muerto», rió Sasuke. «El clan ha sido vengado». Sasuke se giró y vio a Naruto. Su sonrisa se volvió arrogante. Levantó su espada ensangrentada. «¿Sigues tú?», dijo Sasuke. «Ahora que Danzo está muerto, voy a ir a Konoha. Voy a matarlos a todos. Y tú eres el primero». Naruto lo miró. Ya no había indiferencia. Había una determinación letal. «Te di una oportunidad, Sasuke», dijo Naruto, su voz resonando como una sentencia. «Pensé que eras patético. Pero lo que acabas de hacer, eso me dio asco». Naruto agarró la empuñadura de Yamato. El aire se volvió pesado. «Ya no eres un rival, Sasuke. Ya no eres un vengador. Eres una enfermedad. Una plaga que sacrifica a los suyos». Naruto desenvainó a Yamato lentamente. La hoja negra brilló. «Y yo soy la cura». Se miraron a los ojos. El último encuentro había comenzado. El gran puente samurái, una estructura colosal de piedra gris suspendida sobre el abismo helado del país del hierro, temblaba. No era por el viento cortante que aullaba entre los pilares, sino por la presión atmosférica generada por dos chakras titánicos a punto de colisionar. A un lado, Naruto Uzumaki, con la mano izquierda descansando casualmente sobre la empuñadura de Yamato, irradiando una calma gélida que congelaba el aire. Al otro, Sasuke Uchiha, con la espada Kusanagi envuelta en rayos chirriantes, irradiando una locura caliente, desesperada y tóxica. Unos metros atrás, en la zona de seguridad relativa, Hinata Hyuga terminó de aplicar el último sello de curación sobre el pecho de Karin. La herida de la lanza de rayo estaba cerrada, la hemorragia interna detenida gracias a su control quirúrgico del chakra. La chica pelirroja respiraba de forma estable, aunque su conciencia se había desvanecido por el trauma. «Estás a salvo», susurró Hinata, poniéndose de pie y limpiándose una mancha de sangre ajena de la mejilla con el dorso de la mano.
Pero la seguridad es efímera en el campo de batalla, especialmente cuando las sombras tienen vida propia. El suelo de piedra bajo los pies de Hinata se agrietó silenciosamente, una fractura negra que se expandió como veneno. De la sombra alargada proyectada por los escombros del puente, una masa negra y viscosa surgió con la velocidad de una cobra atacando. Zetsu Negro, la voluntad viviente de Kaguya Otsutsuki, desesperado tras la muerte instantánea de su peón maestro Tobi, había cambiado de objetivo en un cálculo frío de supervivencia. Si no podía tener el Rinnegan, tomaría el arma más valiosa y peligrosa en el tablero, el Jinchuriki armado. Tu cuerpo es mío. Siseó Zetsu Negro, su voz resonando como grava molida mientras se expandía. Del suelo brotaron raíces masivas de elemento madera, Mokuton, gruesas como troncos de árboles centenarios, retorciéndose y buscando enjaular a Hinata, aplastarla y permitir que la masa negra se fusionara con su sistema nervioso para controlarla. Hinata no gritó. No retrocedió. Sus ojos perlados se entrecerraron, analizando la estructura del ataque en milisegundos. Su postura cambió instantáneamente, bajando su centro de gravedad, sus rodillas flexionadas, sus brazos flotando relajados a los costados como si estuvieran sumergidos en agua. El aura azul cian de su nuevo estilo, brillante y vibrante, envolvió su cuerpo, dejando estelas luminosas en el aire con cada micromovimiento respiratorio. Estilo de la palma de agua que fluye. Corriente giratoria. Cuando las raíces de madera intentaron atraparla desde 4 ángulos simultáneos, Hinata se movió. No fue un bloqueo rígido. Sus manos dibujaron espirales perfectas en el aire. Al contactar con la madera dura y reforzada con chakra, la energía de Hinata no chocó. Fluyó alrededor de la superficie y penetró en las grietas. Su chakra actuó como un taladro de agua a alta presión. Crack Splinter. Las raíces no solo fueron detenidas, fueron trituradas. La madera se deshizo en miles de astillas inofensivas al tocar la corriente defensiva de sus palmas, dispersándose como polvo en el viento. Tu madera está muerta, dijo Hinata con voz tranquila, caminando a través de la lluvia de astillas sin que una sola la tocara. Mi flujo está vivo. Zetsu Negro, frustrado por la defensa impenetrable, intentó atacarla directamente con su cuerpo amorfo, lanzando zarcillos negros afilados como lanzas de obsidiana para infectarla. Hinata cambió el ritmo. De la suavidad del agua a la velocidad de la luz. Sus pies ejecutaron el paso de vals, un juego de pies tan rápido y elegante que dejaba imágenes residuales borrosas, engañando la percepción visual. Se deslizó entre los ataques de Zetsu, esquivando por milímetros, bailando alrededor del enemigo con una belleza letal. Quédate quieta, maldita humana. Gritó Zetsu, lanzando una red de espinas. Hinata apareció en su flanco, su silueta marcada por la luz del atardecer. Su mano derecha estaba extendida, los dedos rígidos y brillantes con chakra afilado hasta el nivel molecular. Danza de la espada. Estocada de luz. Su mano se movió más rápido que el sonido. Zas. Cortó los zarcillos de Zetsu en el aire antes de que pudieran tocarla, cercenando la masa negra con la precisión de un bisturí láser. Zetsu retrocedió, chillando mientras sus extremidades amputadas se disolvían en el suelo. Mientras tanto, en el centro del puente, el duelo de antiguos compañeros había comenzado. Sasuke se lanzó contra Naruto con un grito de guerra gutural, la espada Kusanagi buscando el cuello, el corazón, los ojos, cualquier punto vital. Atacaba con una velocidad que habría matado a cualquier Chunin en segundos, impulsado por el odio y las células de Orochimaru. Naruto desenvainó a Yamato parcialmente, sosteniéndola con una mano. El acero chocó contra el acero. Chispas azules y blancas volaron en todas direcciones. Sasuke era rápido, furioso, lanzando tajos diagonales y estocadas eléctricas. Naruto paraba cada golpe con movimientos mínimos, desviando la hoja de Sasuke con la suya propia sin esfuerzo aparente. Pero tras el 10º intercambio, Naruto suspiró. Aburrido. Naruto bloqueó un corte descendente de Sasuke y lo empujó hacia atrás. Con un movimiento fluido, envainó a Yamato completamente. El clic de la espada al cerrarse resonó en el silencio momentáneo. Tu espada no tiene peso, Sasuke, dijo Naruto, bajando los brazos y adoptando una postura relajada, casi perezosa. No vales el filo de Yamato. Con un dedo bastaría. Sasuke se detuvo en seco, temblando de pura indignación. ¿Un dedo? ¿Contra un Uchiha de élite? ¿Contra la espada legendaria de Orochimaru? La humillación encendió una locura asesina en sus ojos. Su chakra se volvió errático y violento. No te burles de mí. Gritó Sasuke, cargando su espada con todo el chakra de rayo que le quedaba, haciendo que la hoja chillara como 1000 pájaros en agonía. Te haré pedazos. Sasuke se lanzó en una carga suicida y furiosa.
Levantó la Kusanagi sobre su cabeza con ambas manos y descargó un tajo vertical con la intención de partir el cráneo de Naruto hasta la ingle. Era un golpe definitivo, cargado con todo su odio. Naruto no se movió. No desenvainó. No esquivó, simplemente levantó su mano derecha, levantó el dedo índice, lo endureció con una capa impenetrable de chakra superdenso. El sonido fue agudo, limpio y metálico. La hoja de la Kusanagi, capaz de cortar diamante, se detuvo en seco contra la yema del dedo índice de Naruto. La imagen se congeló por un instante. Sasuke, suspendido en el aire, empujando con todo su peso y furia. Naruto, de pie, sosteniendo el ataque mortal con un solo dedo, mirándolo a los ojos con una calma aterradora. El suelo de piedra bajo los pies de Naruto se agrietó en un círculo perfecto por la presión transferida, pero su brazo no cedió ni un milímetro. Sasuke abrió los ojos, horrorizado, el sudor frío bajando por su sien. Imposible. Jadeó Sasuke, empujando más fuerte, inyectando más rayo. Con un dedo. Te lo dije, susurró Naruto. Sasuke, negándose a aceptar la realidad, retiró la espada y gritó. ¡Ah! Y entonces, desató la tormenta. Comenzó a lanzar tajos a una velocidad cegadora. Derecha. Izquierda. Arriba. Diagonal. Estocada. La Kusanagi se convirtió en un borrón de luz blanca, una red de muerte tejida a velocidad sónica. Decenas de cortes por segundo, todos dirigidos a matar. Naruto no se movió de su sitio, solo movió su mano derecha. Su dedo índice se convirtió en un fantasma. El sonido era una melodía continua de metal chocando. Naruto interceptaba cada tajo, cada estocada, cada corte. Su dedo aparecía en la trayectoria de la espada una fracción de segundo antes del impacto, bloqueando la hoja, desviándola, parándola en seco. Chispas volaban con cada contacto, iluminando el rostro aburrido de Naruto y la expresión de desesperación creciente de Sasuke. ¡Maldito! ¡Maldito! Gritaba Sasuke, aumentando la velocidad hasta que sus músculos ardían. Pero no importaba. El dedo de Naruto era un muro impenetrable. Era la diferencia absoluta entre un humano y un demonio. Sasuke, jadeando, retrocedió un paso y cargó un último golpe. Un tajo horizontal con toda su fuerza restante, un golpe desesperado para decapitar a su rival. ¡Muere! La espada silbó hacia el cuello de Naruto. Naruto levantó el dedo. La hoja se detuvo contra la uña de Naruto con un ting final. La vibración del impacto recorrió el brazo de Sasuke, entumiéndolo. Naruto miró la espada detenida en su dedo. Luego miró a Sasuke. Lento. Naruto apartó la espada con un movimiento suave del dedo, rompiendo la guardia de Sasuke por completo y dejándolo abierto. Antes de que Sasuke pudiera recuperar el equilibrio, Naruto tensó ese mismo dedo contra su pulgar. Cargó chakra en la punta. Y lo liberó. Un simple flick. Un chasquido directo al centro de la frente de Sasuke. ¡Pam! El impacto sonó como un disparo de cañón a quemarropa. La frente de Sasuke se hundió visiblemente bajo la presión del dedo. La piel se rompió instantáneamente, rociando un arco de sangre fresca. El cráneo de Uchiha vibró con una fuerza conmocionante que sacudió su cerebro dentro de la cabeza, apagando sus sentidos por un segundo. Los ojos de Sasuke se pusieron en blanco, sus pupilas desapareciendo. Salió disparado hacia atrás como si hubiera sido golpeado por un ariete de asedio invisible. Voló 20 metros por el aire, girando sin control como una muñeca rota, sus pies arrastrándose por el aire, hasta estrellarse violentamente contra la barandilla de piedra del puente, destrozándola con su espalda y cayendo al suelo en un montón de extremidades y dolor. Sasuke se arrastró, jadeando, agarrándose la frente sangrante, la sangre nublándole la visión. Estaba mareado, confundido. El mundo daba vueltas. Un dedo. Solo un dedo. Maldito. Gritó, levantándose con la fuerza de la locura, tambaleándose. Amaterasu. Su ojo izquierdo sangró, pero Naruto ya sabía lo que venía. Justo cuando las llamas negras iban a aparecer, Naruto se movió en un destello azul. Naruto esquivó hacia la derecha, dejando que el Amaterasu quemara el aire vacío donde había estado su cuerpo un microsegundo antes. Sasuke, al ver que el ninjutsu fallaba, recurrió a su poder definitivo. El chakra púrpura explotó. Un esqueleto gigante se formó a su alrededor, ganando carne y armadura. El Susanoo completo se alzó sobre el puente, rugiendo silenciosamente, con un arco gigante en la mano. «Desaparece», gritó Sasuke. Cargó una flecha de chakra gigante y la envolvió en llamas negras de Amaterasu. Un proyectil de muerte ineludible. Disparó. La flecha voló a velocidad supersónica, un cometa de fuego negro. Naruto vio el ataque. Sabía que no podía desviarlo sin tocar el fuego inextinguible.
Flexionó las rodillas. En el último microsegundo, saltó por encima de la flecha, girando en el aire con una elegancia felina. La flecha pasó por debajo de él, rozando sus botas, y se estrelló contra la montaña lejana, incinerándola en fuego negro. Naruto aterrizó en el puente, frente al titán. Sasuke, desesperado, hizo que el Susanoo cerrara su puño gigante y lanzara un golpe de martillo para aplastar a Naruto como a un insecto. El puño, del tamaño de una casa, bajó. Naruto no se movió. Plantó sus pies firmemente en el suelo del puente. Kurama. Un pilar de luz dorada y blanca estalló. Cuando la luz se desvaneció, Naruto llevaba los guanteletes y grebas de su débil arma. Los guanteletes blancos con forma de zorro brillaban con una energía sagrada y furiosa. Las grebas emitían un zumbido de potencia contenida que hacía vibrar los dientes. Levantó su mano derecha abierta hacia el cielo. El puño del Susanoo chocó contra la palma de Naruto. ¡Bum! La tierra tembló. Naruto detuvo el golpe en seco. No retrocedió. No se dobló. Pero la fuerza del impacto tuvo que ir a algún lado. La onda de choque viajó a través del cuerpo de Naruto y salió por sus pies. El suelo del puente bajo sus botas explotó. Grietas masivas se extendieron en todas direcciones, pulverizando la piedra en un radio de 10 metros, hundiéndose ligeramente, pero Naruto permaneció inamovible en el centro del cráter, sosteniendo el peso de un dios con una mano. Tu invencibilidad es frágil, dijo Naruto, mirando al gigante a los ojos a través de los dedos del Susanoo. Naruto cerró los ojos y respiró hondo. Empujó el puño del Susanoo hacia arriba con violencia. Es hora de terminar esto. Naruto desapareció. Reapareció en el aire, flotando frente al pecho blindado del Susanoo. Lunar fase lunar. Lluvia de meteoros. Naruto desató una andanada de puñetazos. No fueron 10 golpes. Ni 100. Fueron miles. Sus puños se convirtieron en rayos de luz sólida, moviéndose tan rápido que parecían múltiples brazos. El sonido era un rugido continuo de impactos, como truenos encadenados. Cada golpe astillaba el chakra del Susanoo. Primero, rompió la armadura externa samurái. Luego, destrozó la carne espiritual y las costillas. Los golpes caían más rápido y más fuerte, una lluvia torrencial de violencia sagrada que erosionaba la defensa absoluta capa por capa. El Susanoo se deshizo, incapaz de regenerarse ante la velocidad de la destrucción. Finalmente, el último muro de chakra cayó. Sasuke quedó expuesto en el aire, flotando vulnerable entre los restos de su jutsu. Naruto no se detuvo. La lluvia de golpes continuó, ahora contra la carne de Sasuke. Bam 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 bam. Naruto golpeó a Sasuke en el pecho, el estómago, los hombros, las piernas. Una metralla de impactos controlados para no matar instantáneamente, sino para romper cada hueso, cada músculo y cada gramo de resistencia. Sasuke era un muñeco de trapo en el aire, recibiendo el castigo de un dios, la sangre saliendo de su boca con cada impacto. Naruto terminó la secuencia con una patada de talón giratoria. Starfall. El talón de luz impactó en el centro del pecho de Sasuke. ¡Kaboom! Sasuke salió disparado hacia abajo como un misil, estrellándose contra el suelo del puente con tal fuerza que el cráter se profundizó hasta casi romper la estructura completa, levantando una nube de escombros. A unos metros del cráter, la batalla de Hinata también llegaba a su fin. Zetsu Negro, habiendo perdido sus raíces ante la palma de agua y sus zarcillos ante la danza de la espada, intentó una última desesperada fusión, lanzándose como una masa líquida hacia ella para poseerla. Hinata se detuvo. Su respiración era tranquila, rítmica. Levantó su mano derecha, los dedos extendidos y juntos, brillando con un chakra blanco y azul tan intenso que parecía sólido, vibrando con una frecuencia de corte suprema. Ya no ensuciarás este mundo con tu oscuridad, dijo Hinata. Esperó a que Zetsu estuviera a rango, saltando hacia su cara. Hizo un movimiento de corte horizontal con su mano vacía. Nuevo estilo. Corte de luz final. La mano de Hinata cortó el aire. Una hoja de energía pura, ancha y afilada, se extendió desde sus dedos, decapitando la masa negra de Zetsu en pleno vuelo. Pero no se detuvo ahí. Hinata giró sobre su talón y lanzó 3 cortes más en una fracción de segundo, dibujando un asterisco de luz en el aire. El cuerpo de Zetsu Negro fue cortado en 12 pedazos asimétricos antes de que pudiera tocar el suelo. La voluntad de Kaguya, el ser que había vivido milenios manipulando la historia, fue desmembrado y reducido a trozos de lodo negro. Hinata canalizó chakra Juken en los restos que caían. Destrucción interna. Los pedazos de Zetsu explotaron en polvo negro, aniquilados a nivel celular, incapaces de regenerarse nunca más.
Hinata bajó la mano, el brillo desvaneciéndose lentamente. Se giró hacia el cráter humeante donde Naruto estaba de pie sobre un Sasuke roto. Caminó hacia él, pasando por encima de los restos de la batalla, intocable, perfecta y letal. Naruto disipó la armadura de Kurama, que se desvaneció en partículas de luz. Miró a Sasuke, que intentaba arrastrarse entre las piedras, tosiendo sangre, su orgullo hecho añicos junto con sus huesos. Naruto no dijo nada. Ya no había nada que decir. La lección había sido impartida con sangre. Solo quedaba el final. Levantó a Yamato con una calma deliberada. La hoja negra, impecable a pesar de la carnicería, apuntaba directamente a la garganta expuesta de su antiguo compañero de equipo. Sasuke yacía entre los escombros, con los huesos rotos y el chakra agotado, intentando inútilmente arrastrarse hacia atrás sobre sus codos sangrantes. Sus ojos, inyectados en sangre y lágrimas de rabia, estaban fijos en la muerte que se cernía sobre él, reflejada en los ojos vacíos y desprovistos de piedad de Naruto. Se acabó, Sasuke, dijo Naruto, su voz resonando no con ira, sino con una vacuidad aterradora, como un juez dictando una sentencia burocrática sobre un caso cerrado. Tu oscuridad es patética. Tu venganza es un chiste mal contado. Y tu vida, es un desperdicio de aire y sangre. Naruto levantó la espada para el golpe final. No había vacilación en su brazo. No había recuerdos del equipo 7 frenando su mano. Iba a decapitarlo y terminar con la maldición de los Uchiha allí mismo. Pero la tierra, antigua y traicionera, tenía otros planes. Justo una fracción de segundo antes de que la hoja descendiera para cortar la carne, el suelo de piedra bajo Sasuke explotó hacia arriba con una violencia volcánica. No fue una técnica de tierra normal. Fue algo orgánico, viscoso, rápido y repugnante. Una boca gigantesca de serpiente blanca, con colmillos del tamaño de espadas, emergió del concreto destrozado, abriéndose de par en par como las puertas del infierno. De la garganta húmeda y palpitante de la bestia, surgió una figura pálida, cubierta de escamas iridiscentes, con una capucha morada y ojos de serpiente dorados con hendiduras verticales. Yakushi Kabuto. O lo que quedaba de él tras inyectarse los restos genéticos de Orochimaru y dominar el modo sabio de la serpiente en la cueva Ryuchi. Aún no. Siseó Kabuto, su voz distorsionada por la transformación, sonando como 1000 serpientes susurrando a la vez. Él es mi experimento final. No dejaré que muera aquí. Su cuerpo es la clave de mi evolución perfecta. La boca de la serpiente gigante se abalanzó sobre Sasuke y se lo tragó entero en un movimiento rápido y nauseabundo, protegiéndolo dentro de su propio cuerpo modificado y lleno de fluidos curativos. Naruto frunció el ceño y lanzó el tajo, cortando el aire donde había estado la cabeza de Sasuke, pero Kabuto ya se había movido. El cuerpo de la serpiente se licuó, perdiendo su solidez ósea, y se deslizó por las grietas del puente como agua aceitosa, cayendo hacia el abismo y el bosque nevado de abajo a una velocidad antinatural, huyendo como una anguila eléctrica en el barro. Escaparon. Gritó Naruto, listo para saltar la barandilla y perseguirlos hasta el infierno si fuera necesario. No, dijo una voz tranquila y absoluta a su lado. Hinata Hyuga dio un paso adelante, colocándose en el borde del precipicio. El viento agitaba su cabello oscuro y su ropa de combate. Sus ojos perlados brillaban con una intensidad aterradora, las venas de su rostro marcadas, mientras el Byakugan rastreaba la firma de chakra de la serpiente que huía kilómetros abajo, zigzagueando frenéticamente entre los árboles antiguos, para perderse en la vastedad blanca. Todavía están en mi campo de visión, dijo Hinata, levantando su mano izquierda con una elegancia mortal. Y nadie escapa de mi vista. Un destello de luz violeta estalló en su mano, materializándose en el arco Isobu. El arma demoníaca, una fusión de hueso de coral y voluntad de Biju, pulsaba con un ritmo pesado y profundo, como el latido de un corazón marino gigante. Hinata no cargó una flecha de agua. Ni una de viento. Cerró los ojos y conectó profundamente con el núcleo del Sanbi en su interior. No pidió prestado el poder, lo tomó. Extrajo chakra puro, denso, pesado. Chakra de bestia con cola sin diluir. La cuerda de agua pura se tensó bajo sus dedos. Una esfera de energía negra y morada comenzó a formarse en el centro del arco. Giraba furiosamente, comprimiendo una cantidad de poder que distorsionaba la luz y la gravedad a su alrededor. El aire chirriaba. Era una Biju-dama en miniatura, refinada y afilada en la forma de una flecha penetrante de destrucción masiva. Estilo de flecha. Perforador de la bestia con cola. Hinata abrió los ojos. Fijó el blanco a 5 kilómetros de distancia, calculando la trayectoria, el viento y la velocidad del objetivo con una mente fría de computadora.
Desaparezcan. Soltó la cuerda. ¡Bum! El retroceso del disparo fue tan violento que agrietó el suelo de piedra reforzada bajo los pies de Hinata. La flecha salió disparada, rompiendo la barrera del sonido instantáneamente, dejando un túnel de vacío visible en el aire. No era un proyectil. Era un cometa de destrucción púrpura, un haz de muerte que gritaba mientras rasgaba la atmósfera. Voló sobre el bosque, ignorando la gravedad, ignorando la resistencia del aire. Alcanzó el punto exacto donde la serpiente de Kabuto intentaba esconderse bajo la tierra congelada. El impacto fue silencioso por una fracción de segundo, un momento de quietud aterradora. Y luego, el mundo se volvió blanco. Una cúpula de energía violeta se expandió en la distancia, engullendo hectáreas de bosque, montaña y roca sólida. La explosión se elevó hacia el cielo como un hongo nuclear de chakra puro, vaporizando la nieve y convirtiendo la tierra en vidrio fundido. La onda de choque llegó al puente segundos después, un muro de viento y sonido que sacudió los cimientos de la estructura y despeinó violentamente a Naruto y Hinata. Cuando la luz cegadora finalmente se disipó, solo quedaba un cráter humeante de tierra vitrificada, de kilómetros de diámetro. No había bosque. No había nieve. No había serpiente. No había Sasuke. Habían sido borrados de la existencia a nivel molecular. No quedaba ni una célula para regenerar. Hinata disipó el arco en partículas de luz y se giró hacia Naruto. Su respiración estaba un poco agitada por el gasto masivo de chakra, pero su mirada era firme, satisfecha. Hecho. Naruto la miró, impresionado y ligeramente excitado por la demostración de poder absoluto y control. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, rodeándola con su aura. Te dije que te quedaras en la cumbre, murmuró, aunque no había reproche en su voz, solo una intensidad oscura. Mi lugar es a tu lado, respondió Hinata, levantando la barbilla, desafiante y devota. En la sangre y en la paz. Soy tu reina, no tu prisionera. No me quedaré atrás mientras tú cazas. Naruto no replicó. La agarró por la cintura con fuerza y la atrajo hacia sí con una posesividad salvaje. La besó. Fue un beso brutal, hambriento, lleno de adrenalina y la euforía de la supervivencia. Un beso que celebraba la victoria y la supremacía. Naruto reclamó su boca como si fuera un territorio conquistado, y Hinata respondió con la misma ferocidad, aferrándose a las solapas de su gabardina, fundiéndose con él. En ese puente roto, sobre los cadáveres de sus enemigos y el eco de la destrucción, sellaron su alianza eterna con fuego. Se separaron, jadeando, sus frentes unidas. Naruto le acarició la mejilla con el pulgar, limpiando una mota de polvo con una ternura que contrastaba con su violencia anterior. Bien. Entonces vámonos. Tenemos un clon que recoger y una guerra que cancelar. Naruto creó un clon de sombra que corrió hacia Karin. La pelirroja seguía inconsciente pero estable gracias a los primeros auxilios de Hinata. El clon la cargó con cuidado, como si fuera un paquete frágil. Naruto tomó la mano de Hinata, entrelazando sus dedos. Volvamos al salón. Los viejos deben estar temblando. El regreso al salón de la cumbre en la fortaleza de los tres lobos fue una entrada triunfal silenciosa y pesada. Las puertas dobles, que habían sido reparadas apresuradamente con jutsus de tierra tras el ataque inicial, se abrieron de par en par. Naruto y Hinata entraron caminando de la mano, con la calma de quienes acaban de dar un paseo dominical, no de quienes acaban de librar una guerra y borrar una montaña. Detrás de ellos, el clon de Naruto depositó a Karin en una silla vacía y se disipó en una nube de humo. La sala quedó en un silencio absoluto, sepulcral. Los 4 cajes restantes, Danzo ya no contaba, se pusieron tensos en sus asientos. Los samuráis apretaron sus katanas, sintiendo el chakra residual que emanaba de la pareja. Gaara, sentado en su silla con los brazos cruzados, los miró con alivio y orgullo. Reporte, pidió el Kazekage, su voz rompiendo el hielo. Naruto se detuvo en el centro exacto de la sala. Su mirada barrió a los líderes mundiales con una autoridad indiscutible, la mirada de alguien que está por encima de sus rangos. Amenazas neutralizadas, anunció con voz clara y fría. Danzo Shimura está muerto. Asesinado por Sasuke Uchiha en combate. El sexto Hokage ha caído. Un murmullo de shock recorrió la sala. ¿Y el Uchiha?, preguntó el Raikage, poniéndose de pie, su aura eléctrica parpadeando. ¿Y el enmascarado que declaró la guerra? El enmascarado, Tobi, fue eliminado por mí, dijo Naruto con sencillez. Lo partí en dos con un corte dimensional. Su cuerpo cayó al abismo. Akatsuki está descabezado. Y en cuanto a Sasuke Uchiha, junto con su cómplice Kabuto Yakushi, Naruto miró a Hinata. Hinata dio un paso adelante, su presencia llenando la sala.
Fueron eliminados por mí. Usé una flecha Biju de largo alcance. No quedaron restos. Fueron vaporizados junto con la montaña donde intentaron esconderse. El silencio se profundizó hasta volverse sofocante. Las caras de los Kages palidecieron. Habían acabado con la cúpula de Akatsuki, con un Hokage corrupto y con el criminal internacional más buscado en menos de una hora. Suna acababa de demostrar que no solo era una potencia, era intocable. Tenían armas nucleares vivientes que caminaban y respiraban. Kakashi Atake, que estaba siendo atendido por médicos samuráis en un rincón, dejó caer la cabeza entre sus manos. Su cuerpo temblaba. Sasuke. Su alumno. El último Uchiha leal, en su mente. Muerto. Vaporizado. No hubo redención. No hubo palabras finales. Había fallado en todo. Se sentía vacío. En las sombras, cerca de la salida trasera, Sai y el guardaespaldas Hyuga de Danzo intercambiaron una mirada rápida y significativa. Danzo estaba muerto. Su sello de mando en la lengua de Sai se había disipado, pero Danzo era un hombre paranoico y previsor. Había dejado instrucciones de contingencia grabadas en sus agentes. Protocolo Sombra. Si caigo, la lealtad de raíz y los activos infiltrados se transfiere inmediatamente al aliado político más fuerte y cercano a la ideología de la aldea. Yashi Hyuga. Sai asintió imperceptiblemente. El Hyuga hizo lo mismo. Se deslizaron hacia las sombras, desapareciendo para llevar la noticia y su lealtad al nuevo poder en la sombra de Konoha. Yeah. Falls. Yeah Falls. La pared este del salón explotó hacia adentro en una lluvia de escombros. Una figura musculosa, con gafas de sol oscuras y 7 espadas a la espalda, entró haciendo poses extrañas y rimas. Killer B está en la casa. Sobrevivía a la caza. El pulpo escapó de la red, oye a B. El Raikage se movió como un relámpago dorado. Lariat. El Raikage golpeó a su hermano en el pecho con un antebrazo blindado de rayos, lanzándolo contra el suelo con amor fraternal violento. Idiota. Rugió A, con lágrimas en los ojos. Pensamos que te habían capturado. Casi inició una guerra mundial por ti. Te voy a matar yo mismo. Ouch, hermano. Se quejó B, rapeando desde el suelo. Solo me tomé unas vacaciones. Quería ver el mundo, salir de la aldea, componer rimas nuevas, oye a. La tensión en la sala se rompió, pero la realidad política se asentó pesadamente. Con Akatsuki eliminado, sin Tobi, sin Zetsu, sin Kisame, sin Sasuke, y los Jinchurikis a salvo, la necesidad de una alianza militar desesperada se disipó. Pero fue reemplazada por el miedo a Suna. Los Kages miraron a Gaara, a Naruto y a la chica que acababa de lanzar una bomba nuclear táctica. No hubo alianza militar unificada. No hubo un comandante supremo. Se firmó un acuerdo de neutralidad y no agresión. Iwa, Kumo y Kiri acordaron no agredirse mutuamente y, sobre todo, reconocieron la soberanía absoluta de Suna y se comprometieron a no provocar a la aldea del desierto. Suna se había convertido en la potencia hegemónica, el árbitro silencioso del continente. Al atardecer, en la salida de la fortaleza nevada, la cumbre había terminado. Las delegaciones se preparaban para partir. Gaara estaba listo para volver a Suna. Karin iría con ellos como refugiada política y fuente de información hasta que decidiera su propio camino. Temari y Kankuro ya esperaban en la aldea con las defensas listas. Naruto se detuvo frente a Gaara en la nieve. Adelántense, dijo Naruto. Tengo un último trabajo que hacer. Hinata lo miró. No preguntó qué era. No preguntó por qué. Confiaba en él implícitamente. Gaara asintió, entendiendo que Naruto tenía sus propios demonios y misiones que cerrar. Suna es tu hogar, Naruto. Siempre tendrás un lugar a mi lado. Regresa pronto. Lo haré, prometió Naruto. Hinata se acercó a él. Le arregló el cuello de la gabardina con ternura, ignorando el frío. Se puso de puntillas y lo besó suavemente en los labios. Un beso de hasta luego, cálido y lleno de promesas domésticas. Te espero en casa, Naruto-kun, susurró. No llegues tarde a cenar. Naruto sonrió, acariciando su rostro. No lo haré. Naruto se quedó quieto viendo a su familia irse, alejándose en el horizonte blanco hasta desaparecer. Cuando estuvieron fuera de vista, su rostro se endureció, perdiendo toda calidez humana. Kurama le habló en su mente, su voz retumbando con urgencia. El cuerpo de Tobi cayó al abismo, cachorro. Pero los ojos, el Rinnegan, debe seguir intacto en su cadáver. Esos ojos son la llave para invocar la estatua Gedomazo desde la dimensión de bolsillo. Si queremos liberar a las partes de chakra de Son Goku, Kokuo, Saiken y Chome y los que Akatsuki robó, necesitamos esos ojos.
Nadie se queda enjaulado. Naruto caminó hacia el borde del abismo oscuro bajo el puente destruido. Miró hacia las profundidades insondables donde había caído el cuerpo partido de Obito Uchiha. Voy por ellos, Kurama. Naruto saltó al vacío, descendiendo en picada hacia la oscuridad helada para reclamar los ojos de un dios muerto, invocar a la estatua Gedo y liberar a sus hermanos bestias de una vez por todas. El abismo bajo el gran puente Samurai era un lugar de silencio eterno, una grieta en la corteza del mundo donde la luz del sol apenas se atrevía a entrar. En el fondo del barranco, sobre un lecho de nieve perpetua teñida de rojo carmesí, yacían los restos de una ambición rota. Naruto Uzumaki descendió suavemente, sus botas tocando la nieve crujiente. Esperaba encontrar el cadáver partido de Tobi para reclamar los ojos. Esperaba tener que extraer el Rinnegan de una calavera fría, pero lo que encontró fue algo vivo y mutado. En el centro del cráter de impacto, una figura estaba arrodillada, rodeada de vapor. Era un joven alto, de cabello naranja alborotado y una complexión que oscilaba entre lo humano y lo monstruoso. Su piel estaba cubierta de marcas negras que parecían quemaduras de chakra natural, y parches de carne extraña. La materia blanca de Zetsu y los restos de Obito palpitaban en su hombro y cara, asimilados a la fuerza. El joven levantó la vista. En su ojo izquierdo, brillaba un Rinnegan grisáceo, implantado toscamente en su cuenca sangrante. Era Jugo. El origen del sello maldito. A su lado, escondido detrás de una roca cubierta de escarcha, Suigetsu Ozuki temblaba, aferrando la empuñadura de la espada decapitadora, mirando a Naruto con un terror absoluto. No queremos problemas, gritó Suigetsu, su cuerpo medio licuado por el miedo. Solo pasábamos por aquí. Él se lo comió. Se volvió loco cuando vio el cadáver y lo absorbió. Naruto ignoró a Suigetsu y caminó hacia Jugo con paso firme. Su mano no fue a su espada. Sintió el chakra del chico. No era hostil. Era triste. Profundamente triste, caótico y lleno de voces. ¿Por qué?, preguntó Naruto. Jugo se puso de pie, tambaleándose bajo el peso del poder divino que había absorbido y que su cuerpo rechazaba. Su voz era suave, casi infantil, contrastando con su apariencia demoníaca. Las voces, dijo Jugo, tocándose el ojo Rinnegan. Cuando caímos al abismo, escuché las voces a través de este ojo. No las de los humanos. Las de los animales grandes. Los que están encerrados en la estatua de piedra. Lloraban. Estaban sufriendo en la oscuridad. Jugo miró sus manos, que mutaban constantemente, luchando por mantener la forma. Este hombre, Tobi, él era la llave. Su carne y su ojo tenían el poder para abrir la jaula. Así que lo tomé. Lo absorbí para poder ayudarlos. Tú, Jugo miró a Naruto, y por un momento, sus ojos naranjas se aclararon. Tú hueles a uno de ellos. Hueles al zorro. Eres como una jaula amable. Naruto relajó su postura completamente. Comprendió. Jugo era una criatura de la naturaleza, un sabio natural que podía comunicarse con los animales y sentir su dolor sin filtros. Su instinto no era de conquista, sino de liberación pura. Sí, dijo Naruto suavemente. Llevo a Kurama conmigo. Y vengo a liberar al resto. ¿Sabes dónde están? Jugo asintió lentamente. La estatua me llama. Sé dónde está la guarida. Pero, Jugo tosió sangre negra. Este ojo, este poder, me está matando. Mi cuerpo no es un recipiente adecuado para los ojos de un dios. Solo tengo fuerza para un viaje. Suficiente, dijo Naruto. Llévame. Suigetsu salió de detrás de la roca, con los ojos como platos. Oye, Jugo. ¿Vas a irte con el tipo que mató a Sasuke? Estás loco. Nos va a matar. Jugo miró a su compañero de equipo con una calma final. Sasuke quería destrucción y venganza. Este hombre quiere paz para las bestias. Me voy, Suigetsu. Busca tu propio camino. Quizás encuentres las espadas que buscas lejos de la guerra. Suigetsu miró a Naruto, vio la mirada del demonio de la arena, tragó saliva y asintió frenéticamente. Bien. Adiós. No me busquen. Me largo aquí. El espadachín de la niebla se convirtió en un charco de agua y huyó río abajo a toda velocidad, desapareciendo de la historia para siempre. Naruto puso una mano en el hombro de Jugo. Vamos. El viaje fue instantáneo. Guiado por la resonancia del Rinnegan de Jugo, Naruto usó su velocidad para transportarlos a través del continente hasta una cueva oculta en las montañas del país de los ríos. La antigua base principal de Akatsuki. En el centro de la caverna vacía y polvorienta, se alzaba la estatua demoníaca del camino exterior, Gedo Mazo.
Una monstruosidad de madera seca, con 9 ojos cerrados y manos esposadas, esperando un sacrificio que ya no llegaría. Hugo caminó hacia ella. Su cuerpo se estaba agrietando, la piel pelándose como corteza seca. El poder del Rinnegan estaba consumiendo su vida segundo a segundo. «Están ahí dentro», susurró Hugo, tocando la madera fría. 4 voces. Solo 4 quedan en la oscuridad. El mono. El caballo. La babosa. El escarabajo. El Shukaku estaba con Gaara, el Matatabi con Yujito, el Isobu con Hinata, el Gyuki con Be y el Kurama con Naruto. Solo quedaban los capturados en el silencio. Hugo colocó sus manos sobre la estatua y canalizó todo su chakra, todo su senjutsu y el poder robado de Tobi en un último esfuerzo. Liberación. La estatua gimió. Un sonido que hizo temblar la montaña hasta sus cimientos. La boca del Gedomazo se abrió a la fuerza, rompiendo los sellos de Akatsuki. 4 esferas de chakra masivo salieron disparadas hacia la libertad. Una roja como el magma, Son Goku. Una blanca como el vapor, Kokuo. Una viscosa y brillante, Saiken. Una verde y zumbante, Shomei. Las bestias comenzaron a expandirse, listas para tomar forma física y destruir todo a su paso en su confusión y furia milenaria. Ahora. Gritó Hugo, cayendo de rodillas, su fuerza vital agotada, su misión cumplida. Naruto saltó al aire, interceptando las 4 esferas de chakra antes de que se solidificaran y causaran un cataclismo. Sus ojos brillaron con el poder de Esparda y la autoridad de Kurama. No volverán a ser cazados, declaró Naruto, su voz resonando en la cueva. El mundo no está listo para ustedes. Los encerrarían de nuevo. Pero yo sí. Vengan a mí. Sean mi fuerza y yo seré su libertad. Naruto extendió sus brazos. Condensación de alma. Formación de armamento. El chakra de las bestias, reconociendo la autoridad del 9 colas dentro de Naruto y la voluntad de hierro del humano que había matado a sus captores, obedeció. En lugar de explotar, implosionaron. Se comprimieron, cambiaron de forma, se volvieron sólidos y letales. Las 4 armas brillaron y luego se desvanecieron, absorbidas en el alma de Naruto, uniéndose a Yamato y Kurama, listas para ser invocadas a voluntad. El arsenal estaba completo. Naruto aterrizó en el suelo. Se sentía pesado, poderoso, un panteón de dioses caminando en un solo cuerpo. Miró a Hugo. El joven estaba tendido en el suelo, inmóvil. Las marcas negras habían desaparecido. Su rostro estaba en paz, libre de la locura por primera vez. Había muerto por agotamiento de chakra, pero había muerto como un salvador. Naruto se arrodilló y cerró los ojos de Hugo con suavidad. Con un movimiento de su mano, la tierra se levantó y formó un sarcófago de piedra natural alrededor del cuerpo. Descansa en la naturaleza, Hugo. Fuiste más humano que todos los que te usaron. Naruto talló un símbolo de pájaro en la roca con su dedo. Luego, miró la estatua Gedomazo vacía. Desenvainó a Yamato. Y tú, eres basura. Con un corte dimensional, partió la estatua gigante en pedazos, asegurándose de que nunca más pudiera ser usada para encerrar nada ni revivir al Jubi. Akatsuki había terminado para siempre. El sol se ponía sobre el desierto cuando Naruto regresó. No entró como un fantasma esta vez. Entró por la puerta principal. La noticia de la cumbre, de la muerte de Akatsuki, de la derrota de Danzo y de la nueva era de paz garantizada por el poder de Suna había llegado antes que él. Toda la aldea estaba en las calles. Miles de personas vitoreaban. Shinobis lanzaban kunais al aire. Niños corrían con banderas de la arena. La mano derecha. El demonio de la arena. Gaara lo esperaba en la entrada, rompiendo su protocolo habitual. Cuando Naruto llegó, el Kazekage hizo algo que nadie esperaba. Lo abrazó. Un abrazo torpe, pero lleno de gratitud y hermandad. Bienvenido, hermano mío, dijo Gaara. El mundo está en silencio. En una mesa improvisada cerca de la entrada, Tsunade Senju estaba sentada sobre un barril de sake, con las mejillas rojas y una copa en la mano, ganando milagrosamente una partida de dados contra un grupo de Jonin de Suna que ya habían perdido su sueldo del mes. ¡Ja! Otro 6. Gritó Tsunade, viendo a Naruto. Mocoso. Llegas justo a tiempo para pagar la siguiente ronda. Somos libres. Ese viejo halcón de Danzo está muerto y yo estoy viva y borracha. La vida es buena. Naruto sonrió, saludando a la multitud, pero sus ojos buscaban algo más. No le importaba la fama. No le importaban los victores. Buscaba unos ojos blancos. Y la vio. Hinata estaba al final de la calle principal, vestida con un kimono de seda azul pálido que resaltaba su elegancia, esperándolo lejos del ruido. Naruto ignoró a los dignatarios. Ignoró a Gaara.
Ignoró a Tsunade. Caminó hacia ella, el mar de gente abriéndose a su paso instintivamente. Hinata corrió los últimos metros, rompiendo su compostura, y se lanzó a sus brazos. Naruto la atrapó en el aire, girando con ella, y la besó. No fue un beso diplomático. Fue un beso profundo, apasionado, frente a toda la aldea, frente al mundo entero, sellando el final de la guerra y el inicio de su vida. La multitud estalló en aplausos y silbidos. Temari y Kankuro brindaron a lo lejos. «Bienvenido a casa, mierdore», susurró Hinata contra sus labios, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Llévame a casa», respondió Naruto. «Estoy cansado de pelear». Villa privada. La noche de la victoria. La puerta se cerró, dejando fuera el ruido de la fiesta, la música y el mundo. El silencio de la habitación era eléctrico, cargado de semanas de tensión, miedo y anhelo. Naruto y Hinata se miraron. No había necesidad de palabras. La adrenalina de la batalla, el alivio de la supervivencia y el amor profundo que se tenían convergieron en ese momento. Hinata se acercó a él y comenzó a desabrochar su gabardina con dedos temblorosos. La ropa cayó al suelo, pieza por pieza, dejando un rastro desde la entrada hasta el dormitorio. Cuando la piel se encontró con la piel, fue como fuego. Naruto la levantó y la llevó a la cama, tratándola como si fuera de cristal, pero devorándola con la mirada como si fuera su única fuente de oxígeno. «Eres hermosa», susurró Naruto, recorriendo cada curva de su cuerpo con sus manos callosas de guerrero. Hinata arqueó la espalda, entregándose completamente a él. Su timidez era cosa del pasado. Esa noche, ella era una mujer que reclamaba a su hombre, a su salvador, a su igual. «Hazme sentir viva, Naruto-kun. Hazme olvidar la sangre y el desierto». Hicieron el amor con una intensidad que sacudió los cimientos de su alma. Fue lento al principio, una adoración mutua, besos que trazaban mapas en la piel, susurros de promesas de futuro. Pero pronto, la pasión se desbordó. La fuerza sobrehumana de Naruto y la flexibilidad entrenada de Hinata se encontraron en una danza tan perfecta como su combate. Hubo sudor, hubo marcas de posesión, hubo gemidos ahogados en almohadas. El chakra pareció mezclarse en la habitación, creando una atmósfera cálida y vibrante. Se amaron hasta que el cansancio los venció, hasta que no quedaron pensamientos sobre Akatsuki, ni sobre Konoha, ni sobre el pasado. Solo existía el ahora. El amanecer. La luz del sol del desierto, blanca y limpia, entró por la ventana abierta. Naruto abrió los ojos. Estaba acostado boca arriba, con las sábanas revueltas alrededor de su cintura. A su lado, Hinata dormía profundamente, desnuda, con la cabeza apoyada en su pecho, un brazo rodeando su torso y una pierna entrelazada con las suyas. Su respiración era suave, rítmica. Tenía una sonrisa de paz absoluta en su rostro dormido. Naruto miró el techo, escuchando el silencio de la mañana. Sintió el peso de los nuevos poderes en su alma. Sintió a Kurama durmiendo en su interior. Sintió a Son Goku, Kokuo, Saiken y Chomei descansando en paz en su armamento espiritual. Pero sobre todo, sintió la piel suave de la mujer que amaba contra la suya. Levantó su mano y miró su palma. La mano que había matado dioses, que había destruido ejércitos, que ahora acariciaba el cabello de Hinata. Había ganado. No era Hokage. No era el salvador del mundo que la profecía quería. Era algo mejor. Era libre. Esto, susurró Naruto, cerrando los ojos de nuevo y abrazando a Hinata más fuerte. Esto es el verdadero poder. El demonio de la arena y la princesa del Byakugan durmieron un poco más, mientras afuera, un nuevo mundo comenzaba a girar bajo su protección silenciosa. Pero en las sombras de Konoha, lejos de la celebración, los ojos blancos de Yashi Yuga miraban hacia el desierto con una envidia que aún no se había saciado. La guerra había terminado, pero la codicia de los hombres nunca duerme. El sol del desierto de Sunagakure no quemaba a quienes habían encontrado su hogar bajo su resplandor, los abrazaba. Para Naruto Uzumaki y Hinata Hyuga, los días posteriores a la caída de Akatsuki se habían convertido en una rutina de seda y acero, una existencia idílica que contrastaba violentamente con la vida de guerra que habían dejado atrás. Naruto se había convertido en el guardián indiscutible de las fronteras. Sus mañanas comenzaban antes del amanecer, patrullando los vastos mares de dunas. No cazaba hombres, cazaba monstruos. Los escorpiones gigantes y los gusanos de arena que amenazaban las rutas comerciales eran despachados con una eficiencia aburrida, a veces con un solo golpe de los guanteletes de Kurama, otras veces con un corte a distancia de Yamato. Los mercaderes lo saludaban con reverencia, llamándolo el dios dorado del desierto. Mientras tanto, en el corazón de la aldea, Hinata había encontrado un propósito más allá de la violencia.
junto a Tsunade Senju, pasaba sus días en el hospital principal de Suna. La combinación del conocimiento médico legendario de la Sannin y la precisión quirúrgica del Byakugan de Hinata había revolucionado la medicina de la arena. Hinata ya no era la heredera tímida. Era una sanadora venerada que podía cerrar heridas mortales y reconstruir redes de chakra con la misma facilidad con la que destruía a sus enemigos. Pero era al caer la noche, cuando las puertas de su vida privada se cerraban y el mundo exterior dejaba de existir, cuando la verdadera intensidad de sus vidas se manifestaba. Aquella tarde, Naruto regresó cubierto de polvo y sangre de bestia, con el cansancio físico de haber movido montañas. Hinata lo recibió en la entrada, oliendo a hierbas medicinales y antiséptico. No hubo palabras de saludo formal. La atracción magnética entre ellos era tan fuerte que el aire crepitaba. Naruto la miró, sus ojos azules oscureciéndose con un hambre que nada tenía que ver con la comida. Hinata sostuvo su mirada, sus ojos perlados brillando con una invitación salvaje. El baño está listo, susurró ella, su voz ronca. El baño de la villa, con su piscina de piedra natural y vapor denso, se convirtió en su santuario y su campo de batalla privado. Naruto se despojó de su ropa con impaciencia, dejando al descubierto su cuerpo marcado por el entrenamiento y la guerra, cada músculo tenso y definido como cuerda de acero. Se metió en el agua caliente, y Hinata lo siguió de inmediato. El agua chapoteó violentamente contra los bordes de piedra cuando ella se sentó a horcajadas sobre él, rodeando su cintura con sus piernas, pegando su torso húmedo al de él. La ternura habitual dio paso a una intensidad voraz. Hinata, la mujer que había aniquilado ejércitos, no era sumisa en la intimidad. Era demandante. Sus manos recorrían la espalda de Naruto, sus uñas arañando ligeramente la piel, reclamando cada centímetro de él como territorio conquistado. Te extrañé, jadeó ella contra su boca antes de besarlo con una ferocidad que le robó el aliento. Naruto respondió con la misma fuerza, sus manos grandes sujetando sus caderas, levantándola y presionándola contra él, fusionando sus cuerpos en el vapor caliente. No era solo íntima. Era una colisión de almas, una necesidad desesperada de borrar cualquier distancia física. El sonido del agua agitada se mezcló con sus respiraciones pesadas y los gemidos ahogados que resonaban en las paredes de azulejo. En ese espacio cerrado, Naruto no era el Jinchuriki y Hinata no era la portadora del Sanbi. Eran hombre y mujer, consumiéndose mutuamente en un fuego que ardía más caliente que el sol de Suna. Hicieron el amor con una pasión salvaje, sin restricciones, explorando los límites de su resistencia y su deseo, hasta que el agua se enfrió y sus cuerpos quedaron exhaustos, entrelazados y marcados por la intensidad de su unión. Horas más tarde, la atmósfera cambió de la pasión cruda al romance solemne. Habían cenado en la terraza bajo un cielo despejado, lleno de estrellas que parecían diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. El viento nocturno era fresco, y Hinata llevaba un chal de seda sobre sus hombros, apoyada en la barandilla, mirando las luces de la aldea. Naruto se acercó a ella por detrás, rodeando su cintura con sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro. Hinata. Sí, Naruto-kun. Respondió ella, girándose en sus brazos para mirarlo. Naruto se separó un poco. Su rostro estaba serio, pero sus ojos brillaban con una emoción profunda y decidida. Levantó su mano derecha. No sacó una caja de terciopelo. No había comprado un anillo en una joyería. Concentró su chakra. Partículas de energía dorada, su propio chakra, y azul, el chakra de Hinata que siempre llevaba consigo en su memoria espiritual, se condensaron en la palma de su mano. Bajo la presión inmensa de su control, la energía se cristalizó, formando materia sólida. Un anillo. Era una banda perfecta de un material que parecía cristal de diamante, pero con un brillo interno que cambiaba de dorado a azul la banda dependiendo de la luz. Era una pieza de su propia alma, forjada para ella. Hinata se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Naruto-kun. Naruto tomó su mano izquierda. Nunca tuve una familia, Hinata. Nunca supe lo que era llegar a casa y que alguien te esperara, hasta que tú me encontraste. Tú me diste un hogar cuando el mundo me dio la espalda. Tú me diste fuerza cuando yo solo tenía rabia. Deslizó el anillo en su dedo anular. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido parte de ella desde el nacimiento. Quiero construir contigo lo que nos robaron a ambos. Quiero una familia. Quiero un futuro donde no tengamos que pelear para sobrevivir, sino para proteger lo que amamos. Naruto la miró a los ojos, con una certeza absoluta. Sé mi esposa, Hinata. Sé mi reina en este desierto y en cualquier lugar donde estemos. Hinata sollozó, una sonrisa radiante rompiendo a través de las lágrimas.
Se lanzó a sus brazos, asintiendo frenéticamente contra su pecho. ¿Sí? ¿Sí? 1000 veces sí. Dijo ella, su voz temblando de felicidad. No quiero nada más en esta vida que ser tu esposa. Se besaron bajo las estrellas, un beso salado por las lágrimas de alegría, sellando un pacto más fuerte que cualquier tratado ninja. Cuando se separaron, Hinata miró el anillo en su dedo, fascinada por su luz. Luego, su expresión se tornó un poco melancólica. Naruto-kun, dijo suavemente. Hay una cosa. No puedo casarme completamente feliz mientras una parte de mi corazón sigue prisionera. Naruto supo de inmediato a qué se refería. A Nami. Sí, asintió Hinata. Mi hermana pequeña. Ella está sola en esa casa fría. Mi padre, él la usará para reemplazarme. La marcará. La romperá. No puedo dejarla atrás. Quiero que ella esté aquí, en nuestra boda. Quiero que sea libre como nosotros. Naruto le acarició la mejilla, borrando su preocupación. Entonces iremos por ella. Kakashi ha sido nombrado sexto Hokage oficialmente tras la muerte de Danzo. Le envió una carta con nuestras condiciones. Exigí la independencia de tránsito para cualquiera que desee venir a Suna. ¿Y aceptaron? Preguntó Hinata con duda. No tienen opción, dijo Naruto con una sonrisa fría. Saben lo que podemos hacer. Saben que si se niegan, no iré a negociar, iré a demoler. Mañana mismo partiremos a Konoha para recogerla. Y si alguien intenta detenernos, bueno, ya sabes lo que pasa. Hinata sonrió, recuperando su fuego. Iremos mañana mismo, semanas antes. Konohagakure. La sala del consejo estaba sumida en una atmósfera de derrota y resignación. Kakashi Atake, ahora vistiendo la túnica de Hokage y el sombrero con el kanji de fuego, presidía la mesa con una expresión de cansancio infinito. A su lado, Omura y Koharu parecían haber envejecido 10 años en un mes. Yashi Yuga estaba sentado en su lugar habitual, con los brazos cruzados dentro de su kimono ceremonial, su rostro una máscara de piedra inescrutable. Hemos recibido una comunicación oficial del Kazekage Gaara, anunció Kakashi, colocando un pergamino sobre la mesa. Y una nota personal de Naruto Uzumaki. El nombre hizo que los consejeros se estremecieran. Sus demandas son claras, continuó Kakashi. Exigen el derecho de libre tránsito y emigración para cualquier ciudadano de Konoha que desee trasladarse a Sunagakure. Específicamente, mencionan a Hanabi y Yuga, Teuchi del Ramen y otros civiles asociados a Naruto. Es inaceptable. Protestó Koharu. Están robando nuestra población. Hanabi es la heredera del clan Hyuga ahora que Hinata es una traidora. Kakashi miró a la anciana con su ojo visible. ¿Y qué sugieres, consejera? ¿Que nos neguemos? Naruto Uzumaki aniquiló a Katsuki él solo. Hinata Hyuga borró una montaña con una sola flecha. Si decimos que no, vendrán aquí. Y no vendrán a hablar. Vendrán a nivelar la aldea. Kakashi suspiró, la carga del liderazgo pesando sobre él. No tenemos el poder militar para detenerlos. Suna es la potencia hegemónica ahora. Debemos aceptar. Si quieren irse, que se vayan. Es el precio que pagamos por nuestros errores y por la era de Danzo. Un murmullo de acuerdo resignado recorrió la sala. Nadie quería enfrentarse al demonio de la arena. La votación fue unánime a favor de aceptar las demandas para evitar la guerra. Nadie notó que Yashi Yuga no había dicho una palabra. Sus ojos perleados miraban al vacío, pero su mente estaba hirviendo en un caldero de furia fría y calculadora. ¿Regalar a mi hija? ¿Regalar mi sangre? Pensó Yashi. Hinata se llevó el Sami. Y ahora quiere llevarse a Hanabi, el último futuro del clan. Quieren dejarme sin nada. Apretó los dientes hasta que le dolieron. Jamás. El Hokage es débil. Kakashi es un cobarde. Pero yo no. El clan Hyuga no se arrodilla. Yashi se levantó abruptamente cuando la reunión terminó y salió sin hacer reverencias. Caminó por los pasillos de la torre, pero no se dirigió a su casa. Se dirigió a los cimientos, a las sombras donde los remanentes de raíz, ahora sin amo tras la muerte de Danzo, esperaban órdenes. Ellos obedecerían al hombre fuerte que prometiera restaurar el honor de Konoha, aunque fuera mediante la traición. El presente. Frontera entre el país del viento y el país del fuego. Naruto y Hinata corrían a través de los bosques que marcaban el límite entre el desierto y la vegetación. Se movían rápido, saltando de rama en rama, impulsados por la emoción de la misión final. Reunir a la familia. Ya casi llegamos. Dijo Hinata, sonriendo, el viento en su cara. Puedo sentir que Hanabi nos está esperando. Naruto le devolvió la sonrisa, contagiado por su alegría. Pero entonces, sus sentidos se dispararon.
No fue el Byakugan de Hinata el que lo detectó primero, sino el instinto de Kurama y la percepción espacial de Naruto. Cientos de firmas de chakra, frías, estáticas, asesinas, estaban posicionados en el Valle del Fin, bloqueando el único paso directo. Hinata, detente, ordenó Naruto, aterrizando en una rama alta. ¿Qué pasa?, preguntó ella, activando su Byakugan inmediatamente. Su rostro palideció. Hay un ejército adelante. En el valle. ¿El Hokage?, preguntó Naruto. No, dijo Hinata, su voz temblando de ira al reconocer el chakra. No es Kakashi-san. Esos chakras son yugas. Decenas de ellos. Y Anbu de raíz. Miró más lejos, al centro de la formación enemiga. Y él está allí. Mi padre. Yashi Yuga. A kilómetros de distancia, en la cabeza de la estatua de Madara Uchiha en el Valle del Fin, Yashi Yuga estaba de pie, con los brazos cruzados, su túnica de combate ondeando al viento. Detrás de él, 100 Anbu de raíz y 10 Jounin de élite del clan Hyuga esperaban en silencio absoluto. Yashi activó su Byakugan, viendo a las dos figuras detenerse en el bosque. Así que han venido, murmuró Yashi. La ladrona y el demonio. Se giró hacia sus tropas. Escuchen bien. El Hokage ha dado una orden de cobardía, pero nosotros seguimos la orden del honor. Esa niña, Hanabi, no saldrá de la aldea. Y esos dos, no pasarán de este valle. Yashi apretó los puños. Recuperen el Byakugan. Maten al Jinchuriki. Hoy, el clan Hyuga limpia su nombre con sangre. En el bosque, Naruto miró a Hinata. Vio la tristeza y la rabia en sus ojos. Parece que tu padre no recibió el memorándum sobre rendirse, dijo Naruto, desenvainando a Yamato 1 centímetro. El clic sonó como una sentencia. Hinata cerró los ojos un momento y luego los abrió, llenos de determinación. Él eligió esto. Vamos a terminarlo, Naruto-kun. Vamos a saludar a mi suegro, dijo Naruto con una sonrisa feroz. Saltaron hacia el Valle del Fin, donde el pasado y el futuro chocarían una última vez. El Valle del Fin, el monumento sagrado donde la historia de los shinobis se había forjado en sangre y chakra, yacía bajo un silencio sepulcral, roto solo por el silbido del viento que se colaba entre las estatuas colosales de Madara Uchiha y Hashirama Senju. El sol del atardecer bañaba la piedra en tonos de ocre y sangre, presagiando la violencia que estaba a punto de desatarse. En el lecho seco del río, que separaba las dos orillas del destino, el ejército privado de la facción radical de Konoha formaba un muro impenetrable de muerte. 100 Anbu de raíz, la élite de la oscuridad, vestidos con capas grises y máscaras de porcelana blanca sin rasgos, estaban parados en formación de combate perfecta. Eran herramientas sin emociones, entrenados para matar sin dudar y morir sin rechistar. Detrás de ellos, en la plataforma ceremonial sobre la cabeza de Madara, Yashi Yuga observaba con los brazos cruzados, flanqueado por 10 Jounin de élite de su clan y su sobrino, Neji, cuyos ojos blancos reflejaban un conflicto interno. Naruto Uzumaki y Hinata Yuga se detuvieron frente a la marea gris. La brisa agitó la gabardina azul de Naruto y el cabello oscuro de Hinata. No había miedo en sus posturas. Solo una certeza absoluta de la violencia que vendría. Naruto levantó la vista hacia la estatua, cruzando su mirada con la de Yashi. Podía sentir el odio del patriarca, denso y pegajoso. Luego, miró a Hinata. Termina con tu pasado, Hinata, dijo Naruto con voz suave, dándole la espalda al ejército enemigo para mirarla a los ojos. Tu padre, tu primo, tu clan, son tuyos. Nadie más tiene derecho a juzgarlos o perdonarlos hoy. Hinata asintió lentamente, ajustándose los guantes de combate con movimientos precisos. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos perlados ardían con una determinación de acero. Entendido. Comenzó a caminar hacia las escaleras de piedra que llevaban a la plataforma superior, pasando por el flanco del ejército que le abría paso, no por respeto, sino porque su objetivo prioritario era el Jinchuriki. Naruto se quedó solo frente a los 100 asesinos. Sai, que lideraba la formación de raíz con un pergamino gigante en la espalda y un pincel en la mano, comenzó a dar órdenes rápidas, su voz carente de emoción humana. Objetivo. Naruto Uzumaki. Nivel de amenaza. Ese escuadrón de asalto frontal, avancen. Escuadrón de rango, preparen volea. Ahora. Un grupo de 20 ballesteros y arqueros Anbu en la retaguardia tensaron sus armas al unísono. Los bigotes y flechas, imbuidos en chakra de viento para perforar roca y defensas de chakra, brillaron con una luz verde letal. Dispararon. El aire se llenó con el silbido agudo de 20 proyectiles, volando a velocidad supersónica hacia el cuerpo de Naruto, buscando convertirlo en un acérrico.
En ese instante, el mundo para Naruto se ralentizó hasta casi detenerse. Su percepción acelerada le permitía ver el polvo flotando estático en el aire. Podía ver la rotación lenta de las plumas de las flechas. Podía ver el reflejo de la luz en las puntas de acero. Naruto se movió. No esquivó hacia atrás. Avanzó. Su mano derecha se disparó hacia adelante con una precisión quirúrgica, interceptando la flecha líder, la que iba dirigida a su ojo izquierdo, justo en el momento de su arranque máximo de velocidad. Sus dedos se cerraron alrededor del astil de metal. ¡Clac! Atrapó la flecha en el aire, deteniendo su inercia mortal instantáneamente. Con la flecha en la mano, Naruto se lanzó hacia el escuadrón de arqueros. Fue un borrón de movimiento acrobático. Saltó, giró y se deslizó entre las filas enemigas como un espectro. No usó su espada. Usó la flecha que acababa de atrapar como una daga improvisada. Apuñaló al primer arquero en la garganta con la punta del proyectil. Usó el cuerpo del hombre como trampolín para saltar sobre el segundo, clavándole la flecha en el cráneo desde arriba. Giró sobre su mano en el suelo, barriendo las piernas de tres Anbu y cortándoles las arterias femorales con la misma flecha ensangrentada antes de ponerse de pie en un movimiento fluido. Era una danza de carnicería. En segundos, 10 hombres yacían muertos, asesinados por su propia munición. Naruto se detuvo en medio del caos, con la flecha goteando sangre en su mano. Miró a un Anbu que cargaba hacia él con una lanza de roca. Naruto giró sobre su talón y lanzó la flecha con la mano desnuda. No fue un lanzamiento humano. Fue un disparo de cañón de riel. La flecha rompió la barrera del sonido con un estallido sónico. Impactó en el pecho del Anbu, perforando su armadura de placas, su torso y su columna vertebral, dejándole un agujero del tamaño de un puño a través del cuerpo antes de incrustarse profundamente en la roca detrás de él. El hombre cayó muerto antes de que su cerebro registrara el impacto. Sai, viendo cómo su escuadrón de rango era desmantelado sistemáticamente, retrocedió un paso, su pincel moviéndose frenéticamente sobre el pergamino para invocar refuerzos. No se detengan, gritó Sai, dibujando leones de tinta. Formación envolvente. Mantengan la pres. El cuerpo de Naruto se difuminó. Fue un efecto visual perturbador. Su figura parpadeó como una imagen estática en una pantalla rota. Desapareció y reapareció en el mismo lugar exacto en una fracción de segundo, como si nunca se hubiera movido. Sin embargo, el resultado de ese parpadeo fue absoluto. La cabeza de Sai desapareció. No rodó por el suelo. No voló por los aires. Simplemente dejó de estar sobre sus hombros. Fue borrada, vaporizada por un movimiento a una velocidad tan extrema que la fricción y el impacto desintegraron la materia al contacto. El cuerpo de Sai se quedó de pie un segundo, el pincel aún en la mano, la sangre brotando hacia arriba como una fuente macabra, antes de desplomarse hacia adelante, manchando su propia obra de arte inconclusa. El ejército de Raíz se congeló. Eran hombres y mujeres entrenados desde la infancia para no sentir. Para no tener nombre, ni pasado, ni futuro. Solo la misión. Pero al ver a su comandante ser borrado por un parpadeo, algo se rompió en su condicionamiento. Sus manos temblaron. Sus respiraciones se aceleraron. Empezaron a sentir, por primera vez en sus vidas vacías, esa emoción fría y paralizante que los humanos llamaban terror. Pero el miedo a Danzo, incluso muerto, y a sus sellos malditos los empujó hacia adelante. Mátelo. Gritaron los 80 restantes, cargando en una ola desesperada de acero y jutsus, buscando abrumarlo con números. Naruto suspiró, un sonido de aburrimiento infinito. Su mano izquierda empujó la tsuba de Yamato, liberando el filo negro. Desenvainó. Y caminó hacia ellos. No corrió. No usó sellos. Simplemente avanzó, convirtiéndose en un vórtice de muerte. Un Anbu saltó desde una roca alta, con su espada, tanto, levantada sobre su cabeza para partir a Naruto en dos con un golpe de gravedad. La espada bajó con fuerza letal. Pero a mitad del camino, el Anbu sintió una ligereza extraña. Miró sus brazos. Ya no estaban. Sus dos brazos, aún sujetando la espada, estaban cayendo por el aire, separados de su cuerpo a la altura de los hombros. La incisión era tan limpia y rápida que la sangre aún no había brotado. El Anbu miró a Naruto con incredulidad, sus muñones humeantes. Naruto pasó por su lado sin detenerse. Slash. Un corte rápido, casi perezoso, en la garganta. La cabeza del Anbu cayó hacia atrás mientras sus brazos finalmente tocaban el suelo. Naruto aceleró. Sus brazos se volvieron borrosos, difuminados por la velocidad. Parecía tener 6, 8, 10 espadas cortando a la vez. Atravesaba a los enemigos como si fueran de humo. Decapitaba a uno a la derecha.
Cortaba a otro por la cintura a la izquierda. Perforaba el corazón de un tercero en el centro. Era una carnicería fluida. Sangre y extremidades volaban a su alrededor, pero ninguna gota tocaba su ropa. Su aura repelía la suciedad. De repente, 20 ambulos rodearon completamente, lanzándose sobre él desde todos los puntos cardinales al mismo tiempo, sellando cualquier ruta de escape. Espadas, lanzas y kunais convergiendo en un solo punto. Naruto se detuvo en el centro del círculo. Envainó la espada hasta la mitad. Bajó su centro de gravedad. El tiempo pareció detenerse. Las armas enemigas estaban a milímetros de su piel. Zona cero. Naruto desenfundó y volvió a enfundar en un solo movimiento circular que rompió la barrera del sonido 1000 veces en un nanosegundo. El aire alrededor de él se distorsionó en una esfera perfecta de cortes dimensionales. Los 20 Ambuno fueron empujados hacia atrás. Fueron rebanados in situ. Sus cuerpos se separaron en rodajas pequeñas, cubos de carne y hueso que cayeron al suelo en una pila grotesca de anatomía desmantelada. Las armas se hicieron polvo metálico. Naruto caminó sobre los restos, sacudiendo la sangre de su espada con un movimiento seco antes de envainarla con un clic. En menos de 2 minutos, los 100 mejores asesinos de Konoha habían dejado de existir. Mientras tanto, en la plataforma de la estatua de Madara, la batalla personal de Hinata alcanzaba su clímax trágico. Los 9 Jounin de élite yacían derrotados alrededor de ella, sus cuerpos rotos por la palma de agua que fluye. Hinata estaba frente a su padre, Yashiryu, y su primo, Neji. Su respiración era tranquila. Su aura azul fluía con una belleza letal. Yashi miró a su hija. Vio el poder. Vio la amenaza. Pero entonces, sus ojos Byakugan se posaron en su vientre. Una sonrisa malvada, retorcida y cruel, se dibujó en el rostro del patriarca. Ya veo, dijo Yashi. Tienes un futuro dentro de ti. Una abominación. Una mezcla de sangre yuga y sangre de esa bestia. No permitiré que esa mancha nazca. Hinata se congeló por un instante, protegiendo instintivamente su estómago con una mano, aunque no había nada confirmado, la amenaza a su futuro hijo con Naruto encendió una furia volcánica en su interior. No te atrevas. Yashi no esperó. Se lanzó hacia ella con una velocidad desesperada. 8 trigramas. Palma de vacío destructora. Apuntó directamente a su vientre, con la intención de destruir su útero y cualquier vida que pudiera albergar, apagando su futuro con un solo golpe de chakra concentrado. Hinata vio el ataque venir. Vio la maldad pura en los ojos de su padre. Sintió que algo se rompía definitivamente en su alma. Ya no era su padre. Era un enemigo que quería matar a su familia. Hinata no retrocedió. Desvió el ataque de Yashi con un movimiento fluido de su mano izquierda, apartando la palma mortal milímetros antes de que la tocara. Y luego, contraatacó. No fue un golpe. Fue una ametralladora. Sus manos se convirtieron en borrones de luz azul. Palma de agua que fluye. Corriente infinita. Primer golpe. Impactó en el pecho de Yashi, rompiendo el esternón. 10 golpes. Costillas, pulmones, hígado. El cuerpo de Yashi comenzó a convulsionar, mantenido en el aire por la fuerza de los impactos. 100 golpes. La velocidad aumentó exponencialmente. Los brazos de Hinata eran invisibles. El sonido de los golpes se fusionó en un rugido continuo. Yashi ya estaba muerto, su corazón detenido por el trauma masivo, pero Hinata no se detuvo. 1000 golpes. La furia de años de desprecio, de dolor, de ver a su hermana enjaulada, de la amenaza a su futuro hijo, todo salió en esa ráfaga. El cuerpo de Yashi fue triturado internamente. Sus órganos se licuaron. Sus huesos se hicieron polvo. Con el golpe número 1000, una palma abierta cargada de todo su chakra, Hinata lanzó el cadáver de su padre hacia atrás. El cuerpo de Yashi golpeó la estatua de Madara y cayó al suelo como una muñeca de trapo rota, irreconocible. El silencio que siguió fue aterrador. Hinata estaba de pie, jadeando ligeramente, sus manos humeando por la fricción del chakra. Neji, que había observado todo, cayó de rodillas. El terror puro se reflejaba en su rostro. Había visto la muerte de un líder de clan en segundos. Sabía que estaba ante una deidad de la guerra. Me rindo, susurró Neji, bajando la cabeza hasta el suelo. Mátame. Hinata lo miró. Su aura asesina se disipó lentamente. Caminó hacia él y le puso una mano en el hombro. Levántate, Neji-san. El sello ha muerto con él. Eres libre. Naruto apareció en la plataforma en ese momento, limpio de sangre, con Yamato envainada. Miró el cuerpo de Yashi. Miró a Hinata. ¿Estás bien? Hinata asintió, tomando su mano y poniéndola sobre su vientre. Sí.
Nuestro futuro está a salvo. El sol se puso sobre el Valle del Fin, marcando el final definitivo de la vieja Konoha y el nacimiento de una leyenda que sería susurrada con miedo y respeto por generaciones. Epílogo. El Valle del Fin quedó atrás, convertido en un cementerio silencioso donde la vieja guardia radical de Konoha había encontrado su juicio final bajo el acero y el agua. La noche era clara cuando Naruto y Hinata caminaron hacia la frontera del País del Fuego, donde el bosque denso comenzaba a ceder ante las primeras dunas del desierto. Allí, esperándolos bajo la luz plateada de la luna, estaba el grupo que Naruto había exigido en su tratado. No era un ejército. Era algo más poderoso. Una familia elegida. Estaban de pie junto a varios carromatos cargados con pertenencias esenciales. El silencio reinaba, pero no era incómodo. Estaba cargado de un alivio tan denso que se podía tocar. Iruka Umino estaba al frente, con una mochila al hombro. Al ver a Naruto, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo dio un paso adelante y lo abrazó con una fuerza desesperada, temblando. Naruto le devolvió el abrazo, enterrando la cara en el hombro del primer hombre que lo reconoció. A su lado, Teuchi y Ayame habían cerrado el legendario puesto de ramen Ichiraku para siempre, cargando sus ollas y recetas secretas, listos para llevar el sabor de los dioses al desierto. Konohamaru, con su bufanda azul ondeando, miraba a su jefe con admiración absoluta. Shizune, cargando a Tonton, miraba hacia el horizonte con la esperanza de reunirse con Tsunade. Y en el centro, pequeña pero firme, estaba Hanabi Hyuga. Cuando Hinata la vio, la compostura de la guerrera se rompió. Hanabi. Mee-sama. Las hermanas corrieron la una hacia la otra y se abrazaron con una fuerza que buscaba borrar años de separación y frialdad impuesta. Hanabi lloraba en silencio, aferrándose a la ropa de Hinata. Papá, empezó Hanabi, temblando. Hinata le acarició el cabello, mirando a Naruto por encima de la cabeza de su hermana. Se acabó, Hanabi. Ya no hay jaula. Eres libre. Vas a vivir conmigo. Nadie volverá a decirte cómo ser fuerte. Mientras el grupo de migrantes comenzaba a cruzar la frontera hacia la seguridad de Suna, escoltados por Temari y Kankuro que habían llegado al encuentro con suministros, una figura se quedó atrás, apoyada en un árbol seco. Neji Hyuga. Estaba herido, su ropa de combate rasgada, pero sus ojos estaban claros por primera vez en su vida. ¿No vienes, Neji?, preguntó Naruto, deteniéndose junto a él. Neji negó con la cabeza lentamente. Miró hacia la dirección de Konoha, hacia la aldea que había consumido a su padre y a su tío. Alguien tiene que limpiar el desastre, Naruto. Alguien tiene que decirle al Hokage la verdad. Y alguien tiene que liderar lo que queda del clan Hyuga. Neji se tocó la frente, donde el sello maldito ya no ardía bajo el control de nadie. Ya se había muerto, y con él, la llave de la esclavitud. Voy a cambiar el clan desde adentro. Voy a abolir el sello del pájaro enjaulado. Quemaré los pergaminos de la tradición si es necesario. Nunca más un Hyuga será esclavo de otro. Ese será mi legado. Hinata se acercó a él y le tomó la mano. Gracias, Neji-san. Neji le dedicó una sonrisa rara y genuina. Sé feliz, Hinata-sama. Vive por los dos. Días después, en la oficina del Hokage, Kakashi Hatake escuchó el informe en un silencio sepulcral. La oficina estaba en penumbra. Frente a él, Neji Hyuga arrojó el protector frontal de Yashi sobre el escritorio. El metal resonó con un sonido hueco. Yashi Hyuga está muerto, dijo Neji con frialdad. Y 100 ambú de raíz han sido eliminados. Kakashi suspiró, frotándose la sien. ¿Qué pasó, Neji? Fue una ejecución, Hokage-sama. Yashi y Danzo conspiraron para emboscar a Hinata-sama. Intentaron matarla, y atacaron su vientre. Intentaron asesinar a su futuro hijo para borrar el linaje mezclado. Neji levantó la vista, sus ojos blancos duros como el diamante. Naruto Uzumaki respondió con fuerza letal. Defendió a su familia. La culpa es nuestra. Kakashi cerró su ojo visible. La aldea había perdido una buena parte de su clan más fuerte y a su unidad de operaciones negras en una sola tarde. Pero, extrañamente, se sentía aliviado. La sombra de Danzo y el fanatismo de Yashi habían desaparecido, llevándose el veneno de la aldea. Entiendo. Neji, como único Jounin de élite restante y pariente más cercano, asumes el liderazgo del clan Hyuga. Mi primera orden será la destrucción de los sellos de maldición, declaró Neji, dándose la vuelta. Y la prohibición de hostilidades contra Suna. Kakashi asintió. Concedido. Que haya paz. Esa misma tarde, en el patio central del clan Hyuga, Neji reunió a la rama secundaria y principal.
Ante todos, arrojó los pergaminos sagrados del Cajet Bitseal a una hoguera. Mientras el papel ardía, los Hyugas sintieron que las cadenas invisibles de siglos se rompían. La integración en Sunagakure no fue solo un cambio de dirección, fue un renacimiento para todos. El puesto de ramen Ichiraku reabrió en la calle principal, adaptando su menú con especias del desierto y convirtiéndose en el corazón culinario de la aldea, donde Gaara y Naruto comían regularmente. Shizune se unió a Tsunade en el hospital, elevando el sistema médico a niveles legendarios. Hanabi floreció lejos de la presión de ser la heredera, encontrando su propio camino. Los años pasaron, marcados por hitos que construyeron la leyenda. Año 1. La boda del desierto. Fue el evento de la década. No hubo una ceremonia suntuosa y política. Fue una fiesta bajo las estrellas, en las dunas. Naruto, vestido con un kimono ceremonial negro con el emblema de los Uzumaki, esperó en el altar de arena. Hinata caminó hacia él, vestida de blanco y lavanda, radiante. Cuando Naruto levantó el velo y la besó, los fuegos artificiales de la aldea iluminaron el cielo. Gaara ofició la ceremonia. Tsunade lloró, y bebió. Neji envió un halcón con un regalo. El antiguo abanico ceremonial del clan, devuelto a su dueña legítima. Año 2. La noticia. Naruto regresó de una misión de patrulla fronteriza para encontrar a Hinata esperándolo con una sonrisa misteriosa y una mano en su vientre. Vamos a ser padres, Naruto-kun. Naruto, el hombre que había matado dioses y demonios sin pestañear, se quedó paralizado. Luego, la levantó en el aire, girando con ella, gritando de alegría hasta que la garganta le dolió. Si es niño, dijo Naruto esa noche, con la oreja pegada al estómago de ella. Quiero llamarlo Nero. Fuerte. Oscuro. Pero noble. Año 3. El nacimiento. Nero Uzumaki nació en una noche de tormenta de arena. Tenía el cabello blanco desordenado de su padre y un ojo azul y otro perlado, una heterocromía que delataba su poder latente. Desde el primer llanto, su chakra era denso, pesado, una mezcla del poder de Esparda y la pureza de los Hyuga. Años 4, 9. La era dorada. Suna se transformó. Gracias a la estabilidad y al poder disuasorio de Naruto y Hinata, el comercio fluyó. La aldea se convirtió en una metrópolis verde, con oasis artificiales creados por tecnología y chakra. Konoha, bajo el mando de Kakashi y el apoyo de Neji, se reconstruyó como una aliada humilde, respetando la supremacía del desierto. La paz era real, garantizada por el miedo al demonio y el respeto a la reina. 10 años después, el sol del desierto brillaba sobre la Suna moderna. En el campo de entrenamiento privado de la familia Uzumaki, el sonido de madera chocando contra madera resonaba rítmicamente. Nero Uzumaki, ahora con 10 años, se movía con una agilidad que recordaba a un felino. Su cabello blanco estaba atado en una coleta baja. Empuñaba una espada de práctica, Boken, con una sola mano, imitando el estilo de su padre. Frente a él, Naruto bloqueaba los ataques con la vaina de Yamato, sonriendo. Más rápido, Nero. Animó Naruto. Usa tus piernas, no solo tus brazos. Nero frunció el ceño, sus ojos, uno azul, uno blanco, enfocándose. Desapareció. Shunshin apareció detrás de Naruto e intentó un tajo vertical. Naruto bloqueó sin mirar. Bien. Estás empezando a entender el flujo. En el porche de la villa, Hinata observaba, sentada con una niña pequeña en su regazo. La niña, Himawari, de 6 años, tenía el cabello azul oscuro y ojos azules brillantes como zafiros. A diferencia de su hermano, que prefería la espada, ella irradiaba un chakra masivo y cálido, heredando la afinidad natural con las bestias con cola. Pequeñas burbujas de agua flotaban a su alrededor, jugando con el aire. Papá es muy duro con él, dijo Himawari, inflando las mejillas. Hinata sonrió, acariciando el cabello de su hija. Papá sabe que el mundo es duro, Hima-chan. Quiere que Nero sea fuerte para protegerte. Yo no necesito protección. Protestó la niña, haciendo estallar una burbuja. Tengo al tío Isobu. Tsunade, ahora con el pelo completamente gris, pero con la misma fuerza vital, salió de la casa con una bandeja de té helado. Descanso, par de bestias, gritó la ex Hokage. El té está servido. Naruto y Nero detuvieron el entrenamiento. Nero corrió hacia su madre y su abuela honoraria, sudando pero feliz. Naruto se quedó atrás un momento, mirando a su familia. Miró a su hijo, el futuro espadachín. Miró a su hija, la futura sabia. Miró a su esposa, la mujer que había cambiado el destino por él. Caminó hacia ellos y se sentó junto a Hinata, pasando un brazo por sus hombros. ¿En qué piensas?, preguntó ella, dándole un vaso de té.
Naruto miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo las dunas de oro y sangre, igual que el día que regresó victorioso. Recordó la soledad. Recordó el dolor. Recordó la lluvia enana y la nieve en el país del hierro. Y luego miró las sonrisas de sus hijos. ¿En qué valió la pena?, dijo Naruto, besando la sien de Hinata. Cada corte. Cada batalla. Cada demonio que tuve que matar. Todo valió la pena para llegar a este atardecer. Hinata apoyó la cabeza en su hombro, entrelazando sus dedos con los de él, el anillo de chakra brillando en su mano. Lo hicimos, Naruto-kun. Construimos nuestro jardín amurallado. Naruto sonrió, una sonrisa de paz absoluta. Y nadie, nunca, podrá derribarlo. El viento sopló suavemente sobre Sunagakure, llevando las risas de la familia Uzumaki hacia el desierto eterno, donde las leyendas no mueren, solo descansan para ver crecer a la siguiente generación. Fin.